details and try to line up the best people for success. And it's just been a really special event, and I'm excited for day 2. How you feeling, Gavin? I'm feeling good. I play at 2, or a little before 2. I was playing pretty good yesterday. And like I was saying this yesterday after one of my sets, where it's just a comfortable environment, and that's always like the best part about stuff like tournaments. If I'm comfortable, like, oh, I've been here before, I know all the people, like, I feel like it just really shows. Case in point, you do really well at the Let's Make Moves series of events run by our friend Max next to me, right so here in his favorite chair. Yep. Yeah, man, it's always good to see you play well. I think a lot of players will play. I think Spargo was firing on all cylinders yesterday. That's like the one thing I missed, like the one player I didn't get to see play. But yeah, I keep hearing he was playing good. Playing amazing. I mean, he does well against Ty or against Mars these days, so yeah. It is what it is. But we got a lot of great sets coming up here too. Phil, which set are you most excited for? I think there's one clear-cut answer for today. That's pretty obvious, actually, because it's about to happen after this podcast. Click up Zackray, Spargo. Inject that into my veins, bro. Inject that. I need that. That's gonna be amazing. It's been years since they fought. Spargo said, like, I'm confident against any. Interviewed him yesterday against his successful match against Mars. He was like, the way I'm playing, I feel like I can win the tournament for sure. He's like, never underestimate Zackray. Damn right. Yeah, he knows. He knows. He's smart. He's a smart young man. Zackray yesterday too is so fun to watch him play because he lost game 1 to Dryby, and a really good. Dryby was very impressive yesterday as well. I think that was a key takeaway from yesterday too. Very happy to see Pichu do well and Germany on the map. Very cool stuff. The thing I would say is the adaptation that we saw from Zackray too is what we're used to from him at this point. And when you put that against Spargo, where you get unstoppable force and movable object, I'm very excited to see them clash, of course. Another one, too, that I'm really excited about is 2 sets were played recently between these players. MKLeo and Light are going to be playing. They split sets at Miami. Yeah. Incredibly excited to watch them play, as I have been since they started in Smash 4 playing against each other. Especially because they traded sets last week specifically. Oof. Yes. And it feels very interesting that they're playing here because whoever wins comes out on top on those traded sets. So, and they're also probably like 2 of the coolest players that are going to be in the venue. 100%. Like without even sugarcoating it, it is what it is. I mean, the event itself obviously geared towards promoting a lot of entertaining and hype matchups. I feel like we've done that. Like for you, Gavin, I feel like it's a complete 180 from what you had to do last week. There's a lot of Sonic. I'm not being insulting with this comment. You only played Sonic in top 8, so it could be a little bit more of a slog as far as how you have to approach that particular matchup. Yeah. But here you're going to be fighting a variety of different players. I mean, I know you fought Candle yesterday. They gave you a good showing. I think you got to fight Cola as well. I think Remu's in that pool too. So yeah. You got some challenges. I mean, anybody in there you're worried about? Well, yeah. So I played Candle yesterday. So today I play Remu and Cola. Cola always gives me a hard time. Roy in general gives me a hard time. It's one of those things where I'm when I'm practicing it, it feels perfectly fine. But then in tournament, I blink and lose a stock or something. You know what I mean? Whether it's an early kill or just Roy being overwhelming. So Cola specifically gives me a hard time too, but we'll see. And then Remu, I didn't know this. Shouts to Candle for telling me after our set, but apparently Remu's secondary Steve. So at least I know that now. It would have been pretty funny to go up there and expect Min and see Steve. I don't know who Remu's going to pick, but yeah, either way. I hope Remu goes Steve. We were talking about it this morning. That would be very funny. Well, we were talking about this morning too, or was it? I don't know. Maybe it was last night, but we were talking about you playing against Remu. And if it is Steve, you've been doing really well against Steve lately. And I know you've been working on the matchup and kind of labbing some stuff. And you've been doing well against Syrup, who is a hell of a Steve player, hell of a player in general, getting 9th at Let's Make Moves Miami, right? Solo Ness. With only Ness, yeah. Great player, and you're doing well against Syrup, who is someone who traditionally gives you a tough time. So I'd be excited to watch you play against either of Remu's characters. Yeah, I'm fine with either way. But yeah, I think it's a pretty good pool for me on paper. I did beat Cola last time, but it was probably the weirdest set ever. The banana drop? Yeah, so we'll talk about it. We'll just see what happens. Yeah, I'm looking forward to it though. Cola's on tilt. All right, Cola lost to Remu yesterday. Kicked that door down when he left. He did. He SD'd not cool. Twice game 5. He SD'd twice. I didn't even see the SDs. I only saw the still ending. Close. When you play him, just walk up to him and how many SDs you gonna give me? I'm not doing He's that. gonna charge you. The setup. Whoa. I'm keeping it real. I feel like we know each other too well. He's not gonna fall for anything.
You wouldn't be prepared for what he'd say back to you, I think, also. I mean, we argue all the time. Yeah. I actually think he would be very prepared for what he would say back to. Like, we're all just Cola always has something to say, bro. Crash out. crash out Yeah, dummies, bro. Crash out is the right term there for that. We did like a bunch of money matches like a month or two ago, and like we're like mid-game every single game. Like we're just raging at each other the whole time. Speaking of money matches, and this is an epidemic within the Smash community. Randubs. It's bad. It's It's bad. bad. If y'all, whatever y'all think it Yikes, is, dude. Yeah. it's 2 times worse than what you think it It's is. so much worse. So yesterday, you guys know Might we be did, more than 2 times. we did Holy. EE's game show here at the Throne 2. Shouts to everybody who participated in that, but it was a lot of fun. We had 2 competitors who were supposed to participate in that as well, and they were so sick to their stomach from all the money that they lost at Randubs, they physically could not get up from the setup and compete. I recently retired. Random? Oh, wow. Yeah. Recently retired random Nice. player. I'm clean. He's in rehab, yep. I'm not trolling. I haven't done it. Really? Not At all this this time? weekend. Nope. Oh. Nope. They keep asking me. How long have you been sober for? When was Riptide? After that, I stopped. Dude, it's crazy how much money like people like. And Has, you made a good point. Like next year we should have like a dedicated stream just to Randubs. Like, Randubs, if yeah. they're gonna lose all that money, we might as well farm some content. Well, I think we should just do a bracket for it, honestly. Like, just make it an actual part of the event. I mean, They would you know, try so much harder the throne, than the main bracket. The throne to me is so important for the culture aspect of Ultimate, and what are we if not embracing that part of the culture, not promoting, you know, all the other stuff that goes along with it. But the format of Randubs is insanely competitive for some reason. People love it, Yeah. and it's very, very fun to watch. So, yeah, I think it's a great prideful. format. It's yeah. like a yeah. It hurts your ego if you can't like win with like random team, random character, because that's like, oh, you just start to question like how good you are at Smash as a whole. Like it is like Right. the most prideful ego thing for all of them. It's Do you guys like interesting. playing with a mulligan? Where you get to... No, No No, mulligan. no, it's no, best no. of one, This is random real, this is teams the real every world. game, random characters every game, and no mulligan. No Well, how do you do mulligan. random teams every game? Wow. Like there's a There's a thing. random There's a team. thing on the bottom right of the screen where you shuffle the teams, and they just keep shuffling it, and then press start. So at do a you random. do just best of one? Then? Yes. Okay, got it. Yeah. Wow, no mulligans. I always thought you guys played with Nah, mulligans. this is the real If it was world. less stakes, but it's like too high stakes. That's true. You guys are. And it's best of Insane. one? Do you Yeah. guys know that? Random team, random characters. Do you guys know that the random isn't true random in Ultimate, and that it's Yes. based on the characters that you play That the causes least? a lot of raging Obviously, it depends on whose setup you use. because everyone just gets Belmont and fighting game characters. Wait! This might be my format. You want to be my Want a team? Static? You're relapsing today. Let's go. Oh my God. All right. He's back. Me and Haz versus anyone else. Everyone gets Belmont and Ken. Hell yeah. On- Wait a minute. On a setup that Can we do rand singles? Hold on a second. It's funny because there's also like weird Yeah, stuff. not like, my setup. like yeah, not your Banjo setup. keeps popping up, and I always get Banjo, and everyone starts getting mad. Like it's so funny, dude. It's so funny. Belmont is tough and I didn't know doubles, so about that's true. that. The whole Yeah, it's random true. thing. Yeah. Really? That's new to me. Yeah, It's the- very disappointing that they. It's lame, yeah. Yeah. It's like fake random because you're like, oh, I never play this character. That's crazy. And it's like, yeah, that's on purpose. Like it's just more statistically likely that you'll get. Apparently, that's what someone said. So, and Yeah. it seems true. Like if you do that on your setup, like there's a reason everyone gets Ryu when they play randos on their setup, on a normal setup. So Damn. I've been lied to this whole time. Also, Chad was asking. I think the best Randubs player is Zomba, and by think I'm like pretty. pumped. dude, Well, he's Okay. not negative at any point in his Randub's career. No, in fact, He's he's always- extremely up Yeah. every Hey. time. wait, Tweek Talk should Extremely do up. Tweek Talk should do the official random rankings. Power rankings? Yes, Zomba's number one. patent, sorry. it. Patent right there. You heard it here, chat. You heard it here first. If he's not one, he's two. So Nope. like, Who would Don't be who take would be the two? idea. Hands up, man. Luis. Oh, Luis is good at doubles. Too. I think Spargo maybe after Zomba. Spargo, are you in the venue? Can you come up here and confirm or deny that? Is Spargo Zomba's here? gonna say he's the best, but No, he Spargo. plays less than Zomba. Like, Zomba's the reason why everyone's angry. I'm not kidding. Dude, how is it when like you play randubs and you get like your main or a secondary and then you just get smoked? Because that has to happen a decent amount. Sometimes, but not usually. Jugador inglés Usually que está the bailando player. sobre las bolas de Siski. Yeah, Danzando right, poquito a right, poco. right. Super locks in. As soon as they get their main, but That's like, where the ego comes in. Like that's a huge part of it. That's fun. like I don't know how Zomba does it, because all he does is like spot dodge and smash stack, but like, It works. Be playing Rob, man. he's up $1 million. I don't know. Like, Generational Feeling talent. good. it's
Yeah, don't play random. Chat, would you like a Randov's like official bracket at an event? I think There's storylines here, bro. Best of one? Would it be best of one and then like I mean, I think player you have to pods? play You it could out. format it if You you can want, format it a little bit better, but I think it should keep the essence of what makes these guys Yeah. degenerate. Yeah. Well, yeah, like a format Seen a pod. lot of yeses in the chat, by the way. Yeah, of course. It's a great content idea. It really is. Like, it's awesome. And it's competitive. Like, it's everything I like in a Smash event. Lumi did do it before. I'm saying, would you like to see like more often? You know what I mean? Yeah. Like, Not best of one. Yeah, I agree. I just don't know how that would work, though. Yeah, we do we figured random out. team and then You do random team at the beginning, then you seed it. Play the That's setup. it. Yeah, exactly. Yeah. That kind of defeats the purpose, though. But anyway. All right. Well, you know what? We need to do some shilling. Oh, yeah. Guys, we're chilling. We're chilling. Check out our merchandise. It is fire. That's the Lights Out podcast. They have their merchandise. They do a podcast sometimes. We got the Throne 2 merchandise coming up. It's all fire merchandise for real. And what we always say is we love the merch this year. We have no idea how we're going to top it next year. It's really comfortable. It's nice looking. And the way we look at it is you guys buy some merch, you get some really cool looking merch, and you support our event, which is the most important thing, so we can keep putting this event on for you every year. We love to do it. Things cost money. It is what it is. Look, Chat. let me tell you something right now. It has a sugar coat in Oh. it. Put that camera on me right now. Put that camera on me. Listen to me, okay? We're broke, okay? What the? I like how they all like the sugar coated and plum. What? It don't matter. We want to make sure the players are taken care of, and they will be, okay? This is not true. But we are broke, okay? Please consider purchasing some merchandise, okay? It's nice. You have no idea how much that shit will help, okay? Please consider purchasing some merchandise, okay? The Tweek That's Talks. it. That's it. All right, That's hey, that's it. Phil's literally Tweek begging Talks are right ready. now. Shout out to Tweek Talks. Yeah, shout out to Tweek Talks. If we get $500 podcast. in merch purchases today, I will hit the worm right here on this carpet. Old school for you. I'm very sure we're gonna do that. Book it, Danny. The thing I'd say is that the merch is just some of the best I've ever seen for any Smash event. It is Definitely check that fantastic. out. It's very like good. actually Really just good, straight dude. up good. Someone said EE all over Twist V's. You should have been with us yesterday. We were in the mall, and some guy walked by dressed like Inspector Gadget, like a trench coat and a fedora on. I was like, "What? I was like, what are you up to, brother?" Dude, he was November. It is. You're still thinking about that guy? It was so funny, dude. He was dressed like an old timey detective. Yeah, like dude. he had a magnifying glass somewhere. for Rod sure. was just like, "Is that R.L. Stein?" And he started R.L. Stein was saying the insane. Goosebumps That theme. was wild. I was That was good. dying. What if he's watching right now? That'd be crazy. He'd be like, wait, I was at the San Jose Mall yesterday. My nicest bit. Yeah, I'm looking like getting trolled on Inspector Tweek Gadget. Talk. I'm getting trolled by Tweek Talks and one other guy. One other guy. Dude, I love this event. It's so good. Oh, shout out to Marcus. We miss you, bro. We wish you were here, Yes. by the way. The go. Shouts to obviously. Cosmos. You weren't going to be here, but we still miss you. Cosmos, Dude, Cosmos it was would've showed crazy. up. Did you know, chat? So we did a like a Throne pre-show. It was the three of us and Cosmos. We kept being like, help our event, support our event. I was like, wait, Cosmos? Shit. Like, do we feel bad that Cosmos is sitting here shilling for us and he's not in the event? He'll be all right. He's in my Colombia God. right now, bro. He went to like Bogota, Colombia for an event. Because he can't. Never mind. He's coming back with He'd something rather be taped in to his San small Jose. intestine. Tell you that much. Just like. All right. We love you, Cosmos. Oh, Cosmos. No, I do love Cosmos. Dude, he's gotten I talk about I listen to you guys. I don't know. Do you listen to us every week, Phil? Yeah. We listen to you guys. I listen to you guys every week at least. And Cosmos. Well, I is- go to. I know Tweek doesn't. He's been. He doesn't listen to our podcast. He's been giving Yeah. me the middle finger. He'll record our podcast and be like, all right, how'd it go? He has no idea, dude. I love that actually. I know. Yeah, he's the boss, dude. It is what it is. Like, it's all good. We're just his minions running around doing things. It's all good. Do you guys have any other matches you're looking forward to today? I wanted to talk about Cosmos. I was giving him flowers. Okay. I think he's the most improved person across all the podcasts. He does an amazing job now. I really enjoy listening to him. He's gotten comfortable. Better than Well, Paris. Oh, you got to show off. Paris hasn't completed the first step. Naming the show Lights Out was A+. We has appreciate foresight. all contributions from Paris and Cosmos. They're Chad, have awesome. you ever watched an episode of Lights Out where Light was there? Be honest. There's episodes you showed. I'm Why'd asking you the say chat. be honest? Dude, they're hitting you with the dude. What are we doing? I'm waiting.
I'm trying to see the answers. Oh, first thing, no. LOL, Lamau. No. No. There's I see one I've yes. seen 2 yeses. Kinda. Who's One light? yes, Oh my one God. kinda. Who's light? Get off your burner, Gavin. All right. We've Gavin seen on the TK more. burner. I saw mad nose. 2025. We're coming. We're First showing episode of Lights Out will be out. What happened to the rest of 2024? Episode 1 coming You're soon. asking too many questions. Don't worry about it. All right. Check out the merch, guys. The Tweek Talks merch is fire. The Lights Out merch is fire. All designed by B, which is awesome. And then we did a lot in-house, too. But that aside, I mean, yeah, dude, the Leo light set, I mean, you and Cola, too, I think that run back will be super fun to watch. I want to see how Drybee does for the rest of the tournament. That player definitely turned my head yesterday. It's good to watch Pichu do crazy Till things daylight. Till daylight is gonna be a banger. Uh-huh. Yes. I'm trying to remember all the options here. I think Tilde's in the venue. Tilde, you hear me? No, I saw Tilde this morning. Yeah. Bright and early. Riddle's hurt, He was the right? first one here. First one in, last one out. Riddle's George hurt. Costanza. Riddle's hurt. Oh, Fun. yeah. Stanza. Oh, I is Riddle's hurt today? Yeah, that's right. I was think commentating Shadic the chunky block. It was good. Dude. I thought I had a fun time. Dude, Yeah, that... TK know, said someone- I was yapping. Who said that? TK. No, you weren't. What the... That's a mean, compliment. You know a lot I about think Donkey Kong. I think it was endearing, yeah. Yeah, it's a compliment. Dude, the best part of that set was afterwards we got hurt up here with Naru to translate for him. And we were like, how do you think that match went? He's like, oh, dude, that was crazy that Chunky Kong was camping me the whole time. We were like, what the Dude, no We're like, what? way. No way, dude. I was watching game 2. It was A+. I was watching game 2. I was like, there's no way Chunky loses this game 2. And then after he lost Yeah. game 2, I was like, this The way he lost game 2 was that was so tragic. crazy. It That was was his off game. the Nikita falling from the sky. It connects. He Dash confirms attack, it with right? dash tag, Yeah. reads the double jump, up smashes, and it hits, like, the ledge is here, DK's here. The up smash hits him. Oh my god. And then, yeah, it was just, Coney saying that hurts a Castlevania boss was very funny. yeah. Yeah. 'Cause, dude, That that Snake is that kind of character. That was one of the funniest sets. That block in general was just hilarious, too. Riddles played so well yesterday, too, man. Very Oh, confident. that set was Yeah, very that's what we confident. talked Funky about. Riddles was crazy. I mean, I look back and saw, like, that moment where he walked across the entirety of PS2 and Just grabbed him. grabbed Shadic. Dude, Riddles was. That was weird. Like, I'm still, like, weirded out. I think he was on like Playing a Street 3. Fighter. He's been playing Street Fighter, man. He's on like a 3-set loss streak to Shadic. I You would think. never guess, He- yeah. like, ¿Qué lo que? like, even that ¿Cómo estamos, gente? the way he ended that is- ¡Ay! Pido disculpas, gente, pido disculpas. Porque ayer no pude hacer stream. Pero diréis, ¿por qué Wolfen, tío? No curras, no haces nada, por favor. Haz tu trabajo, streamea los torneos. Bien, pues por desgracia no vivo de esto. Y uno tiene que ganarse la vida como puede. Así que, pues lo he dicho. Me ha tocado currar esta mañana, he tenido que trabajar esta mañana. Así que, aquí estamos. Pero lo que hay. Sí, ya sé que ayer jugaron, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya. Pero es lo que hay. Así que nada, gente, pero hoy y mañana ya lo tenemos todo aquí. Vale, ayer jugaron al 50%, hoy tenemos el 50%, pero eso es bueno, porque es el final, porque se sabrá cómo quedan. Entonces, no os preocupéis. Ya habréis disfrutado mucho de lo que pasó ayer. Así que nada, oye, pues muchas gracias a todo el mundo por estar aquí un día más, un torneo más, con el pesado de turno. Que ese es yo. Vale, pues te informo de que voy a mandarles una solicitud de trabajo a los que llevan desde Throne 2 por un error que han cometido y que me compete directamente. ¿Algo relacionado con un tal idioma muerto que tú estudias? Ese, ¿no? ¿Crees que Zackray se lo lleve? No he visto. Mira, cuando vea cómo está jugando la gente, os lo diré. De mientras, no lo sé. Ayer fueron pulls. Pero es que hoy también son pulls. Hoy también son pulls, gente. Pero no pasa nada. Pero es lo que interesa. O sea, hoy lo que sí que quería comentar con vosotros es un poquito las pulls de lo que va a haber. La vas a mufar que flipas, pero Menry, que eso no se duda absolutamente nunca. Vale, mira, de la pool 1 están Spargo, Zackray. Dime que no han jugado bien. Aún no han jugado Spargo, Zackray. Bien. Spargo, Zackray, Mars y Drybee. En la 2 están Light, MKLeo, MuteAce y Tilde. Luego tenemos a Tweek, Cola, Canly y... ¿Quién coño es este? ¿Doramigi?
Ah, no lo sé. Y luego está en la última Shadic, Hurt, Riddles y Chunky. Que pobre Chunky con ayer comió un poquito de pinga, ¿eh? El torneo cuando es pizza, es un invitacional, así que de momento tenemos formato suizo, en plan de que hay 4 pools que se enfrentan entre ellos y mañana ya será la bracket final. El eslogan que tienen el merchandising y el que ponen al fondo cuando están esperando partidas está mal escrito. Es que Rimu, vale, eso. No, a mí sí, pero esto, a ver, gente, creo que os confundís mucho. Esto no son pools tal cual como las que estamos acostumbrados en torneos. Esto son pools que podrían ser Grand Finals de torneos, la gran mayoría de ellos. Es la gran diferencia entre un torneo normal y este. Es eso. Cuidado de Ripley, ganó a Mars. Ya. O sea, puede haber sorpresas, pero por ejemplo Chunky, uff, pobrecillo. ¿Qué tal, Pau? Bueno, pues yo, ¿cómo estáis, gente? ¿Otros qué tal? ¿Qué tal ayer? ¿Lo disfrutasteis? ¿Qué tal la semana? Yo estoy un poco enfadado porque en mi casa, de las lluvias que ha habido este fin de semana, han aparecido humedades en mi casa. Y llevo 4 días durmiendo porque, claro, tiene que venir el seguro, bla, 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 cosas de gente adulta. Gente, no crezcáis, no os independicéis. Voy con vuestros padres hasta los 50. Luego ya pensáis, pero no, porque estoy viendo las humedades. Entonces, pues bueno, me han salido humedades y pues me ha tocado dormir porque tiene que venir el seguro. Me ha tocado dormir en el sofá del comedor 4 días, así que jeje, súper guay. Cero estaba en un torneo de República Dominicana. Sí, lo sé. Pero claro, pillaba justo con ese torneo y era un poquito complicado. Bueno, Tweek tal, que hace 4 minutos que tenías que haber terminado, por favor. Vámonos. Ha hecho un poco especialmente el set de Chunky y Riddles. Yo me perdí todo. Porque me tenía que despertar a las 8. Bueno, a las 9 de la mañana. Una vez más, doy gracias a Dios por vivir este sacar el llamado de Castilla. Sí, y por suerte es eso. Hombre, señor Alex ML41. Oye, tilde, ¿qué pina se me acaba de hacer? Ah, bueno, lo lleva recogido. Estaba flipando. Pues lo dicho, vamos a ver. Oye, la gente bajando por delante de la cámara. Genial. ¿Qué tal, BCP? Vamos a ver si empiezan ya. Tweek, deja de hablar. Que te gusta mucho y ponte a jugar ya. Hoy fin de chill, la verdad. Bien que haces. Yo, gente, recordad, la semana pasada tengo este torneo. Esta semana tenemos torneo. Y la semana que viene tenemos otro torneo, ¿vale? Lo digo porque estaba jugando al nuevo Mario y Luigi. La casualidad que me salió el stream de Larry Lure. ¿Ves? Y Larry Lure, luego te acuerdas que dices, si está Larry Lure seguramente estará Wolfen. Y aquí estamos, ¿ves? Es lo que hay. Zackray vs Spargo, eso quiero verlo. Creo que es el combate que más quiero ver, ¿eh? Uno de los que más quiero ver. Recuerda, Wolfen, lo importante no es saber quién gana, lo importante es la mufa del día. Un día voy a hacer apuestas, en plan, ¿cuál case que va a ser la mufa del día? Que se diga, va a ganar este y que sea todo lo contrario. Al final lo vamos a hacer, ¿eh? Hombre, Aitor 24, muchas gracias por esa suscripción de nivel 1, un grande. Se agradece un montón. Como sabéis, aquí y ha dicho considerad comprar merchandising. Yo os digo, considerad suscribiros o ser una membresía de pago. Yo os lo agradezco muchísimo para que no me muera los fines de semana de torneo. Que por cierto, gente, ¿sabéis que la diferencia entre esto es en San Diego? No, San José. Entre San José y España son la friolera hora de 9 horas de diferencia. Mañana me voy a morir. Mañana me voy a morir. Una putísima hora. O sea, 9 horas de diferencia. Mañana acabamos a las 8 de la mañana. Es que lo veo venir. A las putísimas 8 de la mañana aquí en España acabamos. Yo me quiero morir. Zackray tiene 2 grandes muros en el top, Acola y Spargo. Son rivales que no logra derrotar. Sí, pero Acola no está. Así que vamos a ver más a Tweek después del torneo del otro día. Sí, la verdad que a ver qué tal le va. Los pájaros invitacionales ya lo vimos que es un poco una moneda al aire. En serie empiezan dentro de una hora más tarde. No. No. No.
En teoría tendrían que haber empezado ahora a las 7:30. Pero, jeje. Como siempre, empezando tarde. Wolfgang, gracias por iluminarme y enseñarme el juego de cartas de Pokémon. Ahora estoy viciado y enseñándole a mis amigos mi nueva religión para que se unan. Claro que sí, esa es buena. Esa es buena. Es más, luego, si tengo... seguramente luego tenga un sobrecito para abrir que me ha tocado putísima mierda. Pero bueno, luego lo miro. Ahora no hay prisa. ¿Qué tal, Fini? ¿Cómo estás? Entre Tijuana y España también son 9 horas de diferencia. Sí, sí, en el Delfino también me hubiera muerto, pero por desgracia se anuló el Delfino. Se pospuso, se canceló para este año. Hasta el año que viene. Para añadir el intercambio pronto. Sí, 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 yo también quiero intercambio ya por favor, de las cartas Pokémon. La semana pasada fue el Dominion City Makes Moves. Yes. Que estuvo muy guapo el torneo. Me gustó mucho, la verdad que sí. La verdad que sí. Por eso, gente, ¿qué os parece el merchandising del torneo? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? A mí, la verdad, no mucho. No os voy a mentir. No me ha gustado mucho. ¿Qué tal, Bocapan? Sí, creo que sí que eras tú. Sí, sí, sí. Eras tú el Kazuya, sí, sí. Correcto. Pues sí, jugamos juntos. Yo soy el Sheffield que está por ahí. Wolfen, ¿ya viste Arcane? Chato, chato. Mira, es increíble, oye. Normalmente, yo cuando salgo del trabajo... Vale, ahora empezamos. Yo cuando salgo del trabajo, salgo... GG, porque van. GG's. Desde hoy ya no me gusta. Ya, pero porque tú son temas personales ya. He salido de trabajo, normalmente salgo a la 1:35 o 40. O ya a la 1:30 le he hecho a la jefa. Me voy. He venido a casa y nos hemos hecho la comida y nos hemos puesto a ver mi novio Arcana el tiro en los 3 capítulos. Gente, los que tengáis Netflix o otras maneras, pero no voy a decirlo muy alto, porque si no YouTube me dice que estoy incitando a cosas no muy legales. Si no os habéis visto Arcane, os la recomiendo. Aunque no os guste League of Legends, esa serie es increíble. Y esta segunda temporada pinta muy bien los 3 primeros capítulos. ¿Qué pone, Squalo? Porfa, ya que te tengo aquí, ¿qué pone? Porque tengo curiosidad en las camisetas. Así que sí, chato, me he visto Arcane y me ha gustado mucho lo que he visto. Yo tengo muchas, prácticamente tengo ya muchas ex y muchas full art. Hasta repetidas. Joder. Yo que va. Yo tengo alguna ex. Dios, Zackray es un hombre, Zackray es un señor hombre ya, porque le han dado gafas a todos. Jesús. Por cierto, son 8 supermedios en el segundo lugar para Sonics. Se monta en fábrica de plata y se forra. Sí, realmente sí. Realmente sí. Bueno, vamos a empezar por el grupo A, Spargo 1-0, Zackray 1-0, Master. Hostia, Mars. Mars, el streamer, hoy está comiendo de lo lindo. Y le queda a Zackray. A ver qué tal. A ver qué tal contra el japonés. Ojalá Zackray hiciera la heavy y ganara. Sería increíble. ¿A qué hora empieza esto? Pues Brandon. En breves. Tendría que haber empezado ya hace media hora por lo menos. Pero aquí estamos. No, media hora no, mentira. Pero tiene que empezar ahora a las 8. Sí, yo también hace mucho que no veía a Zackray, la verdad. Joder, es que creo que no lo hemos visto aquí en stream desde el Kagaribi. Joder, es que hace un montón del Kagaribi ya, ¿Quién quieres o crees que gane? No me preguntéis eso, que luego pasa lo que pasa, no. Yo, a ver, el que sepa, los del canal, los fieles del canal ya saben quién me gustaría ganar. Por cierto, voy a parar ya la música mía. Hostia, la música me parece un poco horrible. ¿Qué tal, Hashi? ¿Cómo estamos? No sé, lo de las lentes se lo habrán dado desde la propia venda para hacer como... No sé. No sé si es que están haciendo una especie de Harry Potter todos con gafas. ¿No es coña? No sé. A ver, Drippy, ¿qué tal, Me sabe... Lo único que me supo muy mal... A ver, les han dado gafas porque el torneo lo patrocina unas gafas. Ah, amigo, vale, gracias por la información. En el merch pone Unum Supa, joder, lo cual está mal declinado. La preposición Supra, eso es un coche, Ita Supra, tío.
Requiere un acusativo omnia. Y aún así significaría una cosa encima de todas. Si se quiere referir a persona, y en este caso hombres, habría que poner unus supra omnes. Joder, escuela. Yo, tío, yo te lo prometo a los que os ponéis a estudiar latín, los héroes, ¿eh? Los héroes. ¿Me estás diciendo que llevas media hora y aún no llevas ni una partida? Correcto, Ángel. Porque sabía que había un Tweek Talk, pero lo he abierto para que fuerais entrando, fuéramos hablando y ya está. Lo del escualo es increíble, tío. ¿Sabes si en esta invitación vendrán a Steve y Sonics? Ni una cosa ni la otra. Pero no ha venido Sonics, no ha venido Cola, ni ningún jugador de Steve, eso es verdad. Pero no creo que la hayan manejado. Aquí presente por quinta vez, es increíble como empecé a ver los torneos solo por esta gracia. De ahí, no sé hablar. Muchas gracias, Conro. Yo también agradecido que estéis por aquí. Wolf, ¿qué significan los números de abajo? Las partidas que llevan ganadas o perdidas. Si está el número a la izquierda es lo que van ganando y a la derecha las que han perdido. A ver, tenéis que pensar que Shiny Mark, Sonics y estos están a full con los estudios, están con la universidad. No pueden ir a todos los torneos del mundo. Wolfen, ya caí como un perro en el jueguito de las cartas de Pokémon. Estoy diciendo, no jodas. Lo siento. Que va, que va. Aprovecha. Yo a ver lo que me dura, quizá dentro de unas semanas ya. Pero esto me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo con el Marvel Snap. El Marvel Snap, no sé si alguno de vosotros habéis jugado. Seguro que sí, que hay alguno, más de alguno que ha jugado al Marvel Snap. Y a ese juego, hostia, al principio lo pillé con muchas ganas. Es que luego ya se me fue yendo, ¿no? Pero joder. Zackray que manea, Peter Pit. Bro, para hacerle contra a Sonic solo necesitas ser Tweek o Spargo. O de... Bueno. Y aún así los puede ganar. Spargo versus Zackray. Quizás no sé si es el primer combate que veamos, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver en breve porque no han jugado. Ayer no jugaron. Para los que llegáis ahora de nuevas, que sepáis que este torneo empezó ayer, ¿vale? Empezó ayer y para que no pude hacer stream por razones de adulting, como es obvio, y tenía que trabajar. Pero hoy así que todo el día y mañana, bueno, toda la noche y mañana toda la noche. A ver, para lo que el dinero que les dan Twilight, ya pueden estar guapas las... Todo el tema del arte del torneo ya. Es verdad, aparte de Sonics, quizás está en el torneo de República Dominicana. Me parece bien apoyar a los... si tienes un torneo grande, apoyarlo está muy bien. Zackray debe sacar a Robin, sabe que es el mejor Rob del mundo. Eso es como... Marinette, empieza ahora. En breves, no creo que tarde mucho. Dale un par de 5 minutitos y empezamos ya. ¿Tus gafas son muy parecidas de las fotos? No, porque si te fijas, esas son completamente negras. Y estas tienen un poquito... Bueno, no vais a ver una mierda porque... Tiene un poquito de... Enfoca cámara. Muy bien. Dios, cómo me gusta esta cámara cuando enfoca. Tiene un poquito de azul por todos lados. Así que tampoco. Mira que son las primeras gafas. Es decir, que me compro que son de marca Nike. Y que duren. Salían varín de precio, así que dejé para adelante cuando me las cambié hace poco. Wolf hace una predicción de Zackray vs Spargo y Spargo vs Tirli. No voy a hacerlo, BCP. Le tengo mucha tirria a las predicciones. Estoy cansado. Más sí que sí. ¿Wolfen ha jugado Fire Emblem? Sí, obviamente, Diego. He jugado unos cuantos. Es más, vendí... ¡Hombre! Vendí hace no mucho tiempo una coleccionista que tenía de Fire Emblem de 3DS. Pero, ¿por qué vendiste eso? Momentos de crisis que hubo. Voy a bajarme esto. Lo voy a subir a vosotros. Vale, perfecto. ¿Cuándo empiezan las mufas? En breves. Pero este pavo. ¿Esto es tan de Estados Unidos? Tirar los billetes, aunque sean de mentira. La Vicky la más lista de todos, La Vicky la más lista de todas. Dorami se ha vuelto menos consistente. Raro baja del tercer puesto en Japón. Pero nadie desde hace mucho América. Vamos a ver cómo acaba. Yo tengo muchas ganas de diciembre ya a ver el Lumi Rank de este año, Me gustaría mucho cuando salga. Seguramente haremos un directo comentando el
el Lumirang y luego lo voy a hacer como hacen el Siski y esto. Me miro el Lumirang y luego lo subo a YouTube. Toma por saco. Fire Emblem Treehouse tiene la mejor historia. No lo he jugado y dudo que lo juegues. Es que acabé muy cansado de los Fire Emblem. Acabé muy cansado y son muy buenos, Wolfen mexicano, japonés, estadounidense y alemán. Sí. El Mechita, no lo conozco, tío, la verdad. ¿Dónde está Connie? Por ahí estará seguramente. Hay juegan más sets, los últimos sets en cada grupo, luego que hay probablemente mucho hay. Sí, es normal que ayer jugaran más los últimos sets. No, mañana son las brackets finales. Yo digo 3-1 para Spargo. A ver. Ahí estamos. Al fin, empezamos. Pues raro volver a América. La próxima semana va a estar en Don Park. Es verdad, la semana que viene el torneazo que hay también, El Don Park de Grass, cuidadito, A ver, ¿qué pasa con el plan del nuevo canal de YouTube? Que me lo tenían que haber hecho hoy. A ver si puedo hacérmelo esta noche. Bueno, esta noche. Mañana y ya os lo comento, ¿vale? Que ahora para los que lleguéis va a haber nuevo canal de YouTube. Pero para hacer streams de otras cosas que no sean de Smash. O sea, en este canal solamente va a haber Smash. Porque si no, YouTube me echa la bronca. Pero se va a abrir otro canal para hacer otras cosas, gente. Sobre todo, seguramente pensando en febrero cuando salga Monster Hunter. Que me gustaría jugar, para los que se compren el juego, jugar entre nosotros, estaría muy guay. Estaría muy guay jugar a Monster Hunter sesiones. Canal de las motos, no. De motos no, porque... Y seguramente me iría mejor, incluso, porque yo veo los canales de motos y no sabe editar ni el tato casi, en comparación a muchos. Andrés FC va a ganar Supernova y me la pela. Porque sí, Carne, pues ya está, que trape. No es del staff. He's already proven that the Pichu is possible. Done a lot more than what we've seen in the past with Pichus and Invitationals. Sí, Dribbly el único, pero me refiero de los importantes. Ella ha salido por votaciones y tal. Pero ni Siski, ni Krebsalé, ni Gluto. Muy duro, Wolfgang Internet importantes este mes. Pues mira, hay el mes pasado el Legacy Moves y la semana que viene el Don't Part of the Grass. On the Grass, perdón. Wolfen reacciona a Mechita de diciembre. A ver cómo estamos en diciembre, manchas, porque quizá en diciembre, con las navidades, me toca trabajar el doble de lo que trabajo ahora en mi trabajo. Vamos, al final Spargo contra, creo que es la última partida de Dribbly. Por cierto, es todo best of 5, como aquí es obvio, aquí no pasa nada, me lo imagino. Me imagino que será todo best of 5, obviamente. ¿Qué del Ángel? Big Boss está en Colombia, joder. Se han juntado muchos torneos de Latinoamérica este fin de semana, entre Colombia, el de República Dominicana y todo. Joder, nada mal, nada mal. Me alegro un montón. Aquí en España ya, próximo torneo grande. Hay uno en Barcelona, pero no sé qué tal va a salir ese torneo al final. ¿Cuántos plays? 80 participantes. Bueno, estamos mal en España, gente. Estamos muy mal en España con los torneos. Tengo miedo, gente. Tengo mucho miedo. Mucho que se haya copiado por Spargo, que emoción entrar al torneo. Bueno, es una oportunidad, querido ir. Pues de momento no lo está haciendo mal tampoco. Va por delante. Es que Pichu yo creo que es molesto, contra... Oh, Dios. Puede ser molesto contra Cloud. Hombre, se paga estudios para los tryhards. ¿En diciembre? O ahora, quieres decir, Alex. Esquive knockout, sí. Quizá voy al knockout, por cierto, a participar, No sé si irme al knockout y marcarme una experiencia de vlog, pero yo participando.
No lo sé. No sé si podré hacerlo o si no. Ups. La remontada, Sparguiño. Está el Blink Respawn, hay un problema de mecana. Y vi al legendario Zero jugando. Sí, sí. Zero ha decidido que quiere volver a competir, por lo que parece. Así que, bueno. Veremos que cuando se empiece a enterar la gente que vuelve a competir, cómo le sienta a todo. Bueno, ya sabemos por qué. Así que no lo sé. No sé. Uf. Yo estoy emocionado para poder venir a Spargo. ¿Cuál es tu ciudad? Saucio. Saucia, perdón. Hostia. BTT no lo sé. De momento porque es que hay demasiados torneos importantes este mes. ¿Qué está jugando Zero ya por casualidad? No, aunque muera, pero Pichu es molesto. Pichu es muy molesto, pero también Pichu no pesa una auténtica basura. ¡Uf! ¿Qué no sabe estaba Zero? No sé. A ver, han pasado años, ¿eh? Eso fue en 2020, han pasado ya 4 años. No lo sé cómo estará la cosa. Zero está baneado de Twitch, puede ser. Pero quizás no. O sea, no tengo ni idea ya. No tengo ni idea. No, el que estaba baneado en su época fue Nairo de stream, pero ya no. ¿Este era el Pichu que se está disputando el puesto a mejor Pichu de Europa? Yes, al igual que Nadetoru. ¿Se dan cuenta que en el último Summit fue el mejor Pichu de Europa y ahora vuelve a haber otro Pichu europeo? ¿Qué está pasando con los Pichus, por favor? No creo que Zero vuelva a competir en torneos grandes. Los tíos lo tienen baneadísimo. No, habrá ido a esto porque es su tierra y dudo que le digan nada, ya está. Pues para no quererlo nadie, el otro día haciendo streams y tal, sus 200 personas tenían. Tranquilamente, 200 y pico o así. Así que dentro del cabe Zero se ganó una buena fanbase en su día. Y recordemos que su canal tiene casi un millón de suscriptores. Que no es poco. Sí, hay mucha gente que tiene cariño por el más 4. Zero fue algo como lo de Sky. No lo sé ahora. No tiene nada que ver. No me acuerdo. Mira, ya es que ni me acuerdo qué pasó con este hombre. BTT, te he respondido. No lo sé. No creo que pueda. Uf. Era que hablaba con una menor de 19, pero te puede parecer normalmente mal. No me parece que sea para hacer la cruz ahora siempre. No voy a opinar, porque luego me dicen, Dios, ¿qué está haciendo Wolfen? Cada uno que con su opinión. Y ya está. ¡Ay, Spargo! Hostia, le pokeo. Llevo a mi hombre se suscribiría en su día. No, obviamente. Pero yo creo que si volviera a hacer, volvería a llegar. ¿Spargo vino a España en algún momento? No, Pato, nunca ha venido. A Francia sí, pero a España nunca ha venido. A España los que han venido son Big Boss Chuck, Leo y Meister de México. Sí, saguitico. Y cuantas menos temas de estos, mejores, por favor. Sí, obviamente. O sea, puede traer problemas o no, pues yo creo que Nairo dijo, mira, yo me quedo en mi casa, hago los streams, te gana la vida muy bien, Nairo, ya está. Y no hay más. Hostia. No sé nada, Zackray, ni quiero saberlo. Yo ya lo dije. El tema es que Jay, si es infundado lo que dice la gente o hay que darle un pequeño tirón de orejas por algunos comportamientos, pero nada súper grave, ok, ahora sí grave lo que ha hecho, ya no soy nadie para juzgar. Es que no soy nadie. Ni yo, ni ninguno de vosotros. Es nadie para juzgar, porque luego alguno de vosotros la cagará. ¿Por qué la cagaréis? Todos. Todos os vais a equivocar en algún momento. Uno más grave, otro menos graves. Pero todos os vais a equivocar en algún momento en vuestra vida. Y luego, claro, he conocido demasiada gente que ha ido de caballero blanco de
de señalando y luego la caga esa persona, pero no, yo no. No, tú sí. ¡Hombre! ¿Cómo que? ¿Cómo que se acaba de dar el prime los pezones de Andrés FN? ¿Cómo que los pezones de Andrés FN me acaba de regalar un prime? Ay, qué grande, muchas gracias. Ay, por favor. Wolfman, está yendo mal Insti, pues a estudiar, Fini. Menos stream y vas a estudiar. Que eso es una cosa para ti. La verdad es que Cero lo que hizo estuvo mal, pero lo de Nairo... no sé, no me pinta. Sé de las regiones que hay, no me gusta que sea público, que no sirve poco. Que yo es lo que digo, que las partes afectadas que arreglen. Nosotros, es que no teníamos que ser ni espectadores, pero bueno, hay mucha gente, como ya dije, que ha hecho vídeos, ha hecho cosas, ha hecho tweets, y digo, tío, ¿cómo os gusta buscar protagonismo en algo que es que tendría que dar igual? No, es que es mi comunidad, no sé qué. Te importa una putísima mierda. Lo único que te importa es sacar visitillas. Ya está, no hay más. Eso lo diré siempre. Por eso, a mí, es que cuando hice el vídeo de la historia de Smash, nombré, nada, dos cosas solo. Nombré que estaban baneados, pero no me metí ni en brollos ni mierdas. Y ni voy a hacerlo. Nada, Pichu, lo malo que tienes es que eso. La espada, una vez más de Spargo lo revienta. Bueno, pero hasta que no se aclaren las cosas con Sky, pues normal que no vaya a torneos. Y si tiene alguno, pues ya está. Al menos Dribbly, aunque... Oye, Spargo. Bueno, un error solucionado. Al final va a cancelar la mechita. Joder, inclusión. Wolfen, ¿cómo fue la invitación a este torneo? O sea, algunos serán por resultados del top y otros por votación. Nah, es que el Supernova no le fue especialmente bien, la verdad. Soy de la comunidad de Colombia como jugador y no creo que lo haga. Piensa traer otro invitado. Joder. ¿Qué tal, Andrés? Marcelo. Yo creo que el top 1, si sigue así, seguramente va a ser Spargo, yo creo, ¿Akula? Está ahí, pero claro, es que está en Japón el chaval. Es que no estamos tan enterados de lo que hace en Japón y luego la lían. Uf. ¿Quién es el broken este? ¿De qué habláis? Spectre. Ya por curiosidad. Milla está muy bien, sí, pero Milla es que ha sido muy regular, Ha ganado un torneo, sí, vale, pero ha sido irregular. Me va a venir alguno, pero sí, ganó un torneo hace poco, sí, pero luego, ¿en qué posición se ha quedado? Pues Supernova fue una cosa, Este torneo que tiene es que yo cuando soy invitacionales no sé cómo contarlo, la verdad. A ver, es que no es fácil para un chaval de 16 años, 17 que tiene cola, las críticas de que habrá recibido el pobre chaval. Que la gente es horrible también. Un pibe de Twitter que juega a Ken es conocido por decir burradas. Bueno. Ya sé quién es. Lo mismo le dijeron, pero ¿puede ser que este tío sea el mismo que dijo que Naterus iba a comer una puta mierda? Sí, no, tal cual es cual. O sea, para que Spargo no... Spargo no esté el top 1 este año. Final de año, la tiene que liar muchísimo. ¿Estás muerto, Spargo? Yes, adiós. Oye, cuidado de un drible,
Dryby clutches it out. Ese fue Jordan. Running it back to Kalos. Gets on the board. German player not out of it just yet. There we go. Wall's coming in clutch right there too, especially with the pressure of just having the T-jolt right there, traveling alongside. Ya cumplió. Hombre, pues sí. A ver cuántos aquí le sacamos un game a... Le sacamos un game a Spargo. Pues Ángel, Capitán Falcon es divertido. Es divertido Capitán Falcon. Bueno, hay alguna gente que te dirá que no, pero yo creo que sí. Yo creo que el top 1 está entre Spargo y Milla. Es cierto que han tenido malos resultados, pero están ahí. Yo creo que es más claro para Spargo que para Milla. El mejor europeo del año ahora será Crane o Gluto. Qué raro. No, raro nada. Si está ganando todo el chaval en Europa. Ahora soy México, no sé mucho de lo que pasó en Valencia. Más o menos cómo estuvo la situación. Uf, Sunar, pues jodida. Muy jodida. Mucha gente se ha quedado sin casa, sin coches, sin nada. Pueblos arrasados. O sea, muy mal, la verdad. Muy malo de Valencia. Por suerte, aparte, el gobierno lo ha hecho terriblemente mal. Terriblemente mal. Oh, qué buena. Oye, Dribbly. ¿Qué está haciendo este tío? Hubo inundaciones, hubo tornados, hubo de todo. Pero muy heavy. O sea, 3 metros de agua en las calles de altura. Sí, yo creo que el top 2 de Europa ahora mismo no hay discusión de que sí, es que. Uf. No, y se llevaron puentes por delante, que hubo de todo, una burrada. Si aquí en Barcelona, que estamos a 3 horas de Valencia, lo hemos notado, lo del Lana. O sea, yo en mi casa lo estoy notando porque que llovió tan fuerte. ¿Spargo? ¡Hostia, Dribbly! ¡Hostia, Dribbly! ¡Hostia! Cuidado, Cuidado que le van a callar más la boca a este chaval, Cuidado. Pero es que encima Spargo es que ha empezado súper bien, la adaptación del alemán. Me ha sorprendido mucho. Y aparte con Pichu, ¿estamos volviendo a 2019 o qué? Ahora, os lo digo, lo prefiero antes que Steve, Ya os lo puedo decir. ¿Qué tal, Orlando? Fyron, pero obviamente Leo no tiene que mostrar nada, ha hecho más que nadie. It's the old adage, bro. You got your ass beat into limit, and then, like, you know, stop looking good right there, bro. Don't let it be you. Don't let it be you. Don't let it be you. Dryby looking. ¿Es Pichu de nuevo top tier en el juego? No nos pasemos. Hombre, Manuel. ¿Qué tal, grande? Sí, la verdad que a mí Pikachu me parece aburrido en comparación a Pichu de ver, Hablo de ver. ¿Se va a cambiar a las X? Yo creo que sí, Vale, espera. A ver. Es muy complicado esto. 540%, Lo veo jodido. Uy, qué miedo. ¿Es capaz de remontar Spargo esto? Ay, que es capaz. Esto lo mata aún. ¡Wow! 2-2, 2-2, Ay. Que Spargo se pondría con un 2-1, Igual que Dribbly. Hostia, esta no me las venías venir, Después de la partida de Spargo, las 2 primeras, no me la venía venir esto. Chico más, no, tiene que jugar aún, Voy preparando la roba de Broken en Twitter. A ella se llevó a Mars por delante, o sea que. Pichu es muy regular, sí, obviamente.
pero ya hemos visto que en buenas manos el personaje malo no es. Recibió los nerfeos en su día, sí, la gente ya pensaba que tal, pero se está descubriendo con los años, sobre todo este 2023-2024, de que Pichu malo no es. Aguante, sí, es el primer set del día. Sí, hoy hemos empezado. O sea, esto empieza tarde. Yo me voy a morir. No sé a qué hora me voy a ir a dormir, pero me voy a morir. Así que agradezco a toda la compañía. ¿Eres más de Spargo o de Cola? De MKLeo 2019. No, y para mí existen muchos más jugadores. Uff. Cuidado el backer. Uf. Uy, vale. Se le queda encima un poquito. ¡Hostia, el escudo! Le queda un caramelito chiquitito, Está rechupeteado ya ese caramelo. Oye, primera partida y partida súper intensa. ¿Qué es esto, ¿Qué cojones? Ay, Sparguiño. Vale, primera para Spargo, venga, va. Hostia, no debería venir que este set fuera tan apretado, después de ver ese 2-0. Sí, lo de mantener. Oh, Dios, a explotar. Mantener el shield con ese neutral B, con el límite. Uff. Thunderbolt actually hits Pichu, so great stuff on the execution coming out from Drivey. The up throw, B-Reverse Thunder going to be... Ay. Oh my goodness. Lo busca. Ahí se venía el Sabbi, lo podía haber conectado, Es que no quería confiar. Por si un caso. Oh. Ahí sí. Sí, Coca, sí. Te has perdido remontadita. Remontadita, padre. Cuidado. Sí que es la última stock, pero Pichu es muy volado. Uff, lo mataba con esa Smash, yo creo, Qué buena. Socorro. La tiene muy bien dominada la Spargo. Esto es muy complicado remontarlo, Pero ha jugado muy bien, Drivey. Hostia, ha dado espectáculo. ¿Qué tal, Lonita? Ha dado espectáculo, Ahí está. Ha dado espectáculo, chaval, Ha dado mucho espectáculo, No, yo era muy complicado. O sea, Spargo con ventaja, creo que fue uno de los players que más cuesta matar, Porque Cloud jugar la defensiva es por culero, ¿Qué tal, Relay? Sí, no, mejor que Marlo está haciendo, eso está claro. Que va, ayer no hice stream porque me tocaba trabajar hoy por la mañana, entonces hay 9 horas de diferencia, era acabar a las 6 de la mañana y empezar a las 10. O acabar a las 7 de la mañana y empezar a las 10. No se podía, gente. No se podía. Ya he hecho más que Dari que en el Zone del año pasado, no Erika Meguete, ya me lo creo ya. Sí, no, obviamente, si fuera por mí, si pudiera vivir de esto, pues obviamente estaría cubriendo todas las retransmisiones, eso darlo por hecho. El día que pueda vivir de esto, gente, si algún día llega ese día, estaré cubriendo absolutamente todo lo que pueda. Sergio por adelantado desvelada por traer este evento en español. Sí, Alvarito, encima esta va a ser la gran desvelada, porque es la franja horaria más diferente que he hecho nunca, 9 horas de diferencia. 9 horas. ¿Cómo 3-4 horas de sueño? Un montón. Sí, claro. Claro. Yo estoy mayor ya, César, Ya no tengo 20 años. No puedo hacer eso.
Hey, what's up, Drivey? What's up, buddy? ¿Dónde es el torneo? En San José, Estados Unidos. ¿Qué tal, Ali? I started parrying. that's like the biggest factor. Nada, Carlos, de momento solo ya han jugado. Acá jugador Spargo acaba de ganar contra Drivi. Así que nada. Drivi con esto en principio. La cosa es. Mañana. Porque no es el formato. Si alguno me lo puede aclarar, lo agradezco. Mañana juegan todos. ¿O solo pasa unos cuantos? ¿Me explican cómo Chrome es mejor que Marth? A ver, porque cuando Marth, la inconsistencia está en su ser, tiene un problema. Todos juegan mañana, vale, ya está. Entonces, como el del Luminosity. Agatoro de momento solamente Spargo y Drivi. Ahora empezarán los demás. Que ahora empezará. ¡Hombre! Mars contra Zackray, gente. Vamos a acabar el grupo A y seguramente después tendremos a Zackray contra Spargo. Qué ganas tengo de ver ese combate. Pero es sincero que ni Crep, ni Siski, ni Gluton, ni Milla, ni Raro, ni Sonic han sido invitados, por ejemplo, hace que el torneo pierda algo de hype. Para mí también, obviamente. Pero al final, bueno, tienes que tener en cuenta que el de Throne, al igual que los antiguos invitacionales, no se pagan solos. Entonces son torneos que cuestan mucho dinero, producción, todo, alquilar el sitio. Y solamente por invitacionales no puedes cubrir gastos con 16 players. ¿Qué haces? Entonces, por eso insisten mucho en que compres merchandising y todo esto. Zackray eso es para sí, luego. Entonces, por eso hay ¿cuántos players son? 4, 5, 6 players que vienen invitados, pero porque la gente pone pasta para que vayan. Son 6 players. O sea, es que claro. Ves a Tilde, ves a Drivi, a Chunky Coin y Canley que dices. Están bien, cuidado. Pero claro, habiendo otros. Pero estos como vienen por votación popular, pues lo que hay. Pero invitaciones para mí lo bonito es que sean players que no dejen ya presionar, les vota. Y Cronos tiene que tener en cuenta que el público, en este caso, no el público, porque no, pero el público adinerado es el que manda aquí. ¿Qué usa la Zackray? Pues imagino que el pit, no lo sé. Escondido en el baño del trabajo para ver el directo. Grande, Ankai. Caqueándote un ratito. Por gente que lo sigue, claro. Claro. En Alemania tienen dinero, pues ya está. Es que, podemos contar. Hacen campaña. Bueno, yo creo que si hiciera campaña Andrés lo llevan. Yo estoy seguro, ¿eh? Yo creo que Andrés hace una campaña para este torneo y la gente pone dinero por él. Ya me acuerdo hace unos años que consiguió no sé cuánto fue, $800 o lo que sea para ir a México y lo consiguió. Y la gente pagó a saco. Estaría bueno que limitaran el número de estadounidenses que entran por votación. Ya, pero cuando son los que más dinero ponen los estadounidenses, no puedes hacer eso. Por desgracia. Okay. ¿Te vas? Vale. Venga. Ahora vamos. Se ve la sombra. Bueno, lo he dicho. Tenéis que pensar, gente, que así tipo Chuck. Sí, correcto. O Meister. Meister también fue a uno por tema, porque la gente donó un montón y su equipo y todo. Ay. Set de Spargo Zackray va a ser el mejor de este día, yo creo. A ver. Buah, míralo. Es que es un hombrecito ya, Zackray, ¿eh? Me acuerdo que era un chavalín hiper joven en 2019, 2020. ¿Cómo ha crecido, eh? ¿Cómo lo hemos visto crecer, eh? ¿Alguien sabe cuál es el stream de Blink Respawn? Hostia, no tengo ni idea. Compa, no lo he investigado. ¿Qué tal, Zolendo? Wolfen, deberías venir al siguiente Smash Factor. Es la idea, Andrés, poder ir el año que viene. Es la idea.
Zackray was not piling pits at all, It right? was Rob Ray, regular day Ray. I haven't seen Zackray in so long too, by the way. Like, Yo, en mis sueños más húmedos, os imagináis gente que, yo qué sé, el año que viene cogen y los dos streamers, sí, realmente sí. El año que viene sale la Switch 2 en, yo qué sé, abril, marzo-abril. Es que abril es buena, abril es una época para sacar la consola. Buah, pero sería malo también, porque no todo el mundo se podría comprar una y luego para conseguir setups, cuidado, para los torneos. Hay que dar tiempo, hay que dar tiempo. Pero que consigan, yo que sé, en marzo-abril que salga el nuevo Smash y luego el Factor en junio-julio, torneo con el nuevo Smash, madre mía, explota ese torneo, Queda sorcito. Cogen, joder, agarran, como queráis llamarla. Perdón a toda esa gente de Latinoamérica cada vez que digo la palabra coger. Sé que suena muy mal, pero aquí lo utilizamos mucho. Al pobre Chuck se la pegué en su día. ¡Hombre! Es más Cádiz. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están mis gaitanos? Espero que haya ido bien el torneo. Muchas gracias por esa raid de 12 participantes. Muchas gracias. Se anunció que va a tener retrocompatibilidad. Sí, y estoy muy feliz de ello. Sí, Zackray el look nerd, tal cual, con 13 añitos. Para el Rivals está chungo los PCs. Es que hasta que, Aitor, el Rivals o salen en consolas o tienen un problema, si tienen que ir con PCs todo el día. Sí, las Steam Decks, pero ¿cuánto cuesta una Steam Deck, Aitor? Y la gente, si se compra la Steam Deck, mucha gente dice, me compro un PC. Tienen que sacarlo en Switch. Tienen que sacarlo en Switch. One of the really unique things about Pit is having the orbiters, right? The down special for Pit, giving him essentially. Bueno, entra la cosa bastante igualada, Un poquito de desventaja ahora para Zackray, pero tampoco. Yo lo he visto bastante igual. Ahora, el matchup no tengo ni puñetera idea entre estos dos. ¿Qué tal, Charming? El catálogo Switch va a cargar el primer año Switch 2. Sí, totalmente de acuerdo. Tontos no son los de Nintendo. O sea, yo creo que ya. O sea, yo creo que Nintendo aprendió mucho de Wii U. Y espero no equivocarme de esto que voy a decir, Wolfen mufó Nintendo. Se arruina la Switch 2. Seguro que me lo echáis en cara alguno. Allá en España cogen mucho, por supuesto. Va a pasar, ¿no? Vaya por Dios. Streamer arruina a compañía multinacional, multimillonaria. A veces vendría bien saber a los que organizáis cosas de eventos de competitivo. Tal sería saber cómo va a estar equipada la Switch 2 en cuanto a acuerdo. Como si a Nintendo le importara eso. Nah, cuando salga el anuncio ya nos fijaremos. Yo, mientras sigan siendo compatibles los adaptadores de GameCube, pet. Switch 2 abandonado porque Wolfen es un monger, ¿no? Quizá soy la clave para que haya una revolución en el mundo de los videojuegos, que está un poco mal últimamente, la verdad, porque joder. Sí, Rivals en principio sale el año que viene, pero para mí un poco tarde, Pero bueno, será novedad en consolas, o sea que estará bien. Ush. Cuidado, Qué miedo. Oye, el down B el down B de Pit cada día pienso que está más roto, Fuera. Ahí lo va a ir. Ahí está. Qué bueno está, Zackray, joder. Qué bueno es. Con un mid-tier como es el Pit. Espero que Pro Controller sea como tiro también. Sería bastante bueno para mi bolsillo. Ya, el problema es que Kuka no lo va a ser, por desgracia. Eso ya te lo puedo decir.
Steam Deck murió desde el momento en que no se puede ir a una tienda random y comprarla. El Steam Deck no compite con nadie. Es que es otro rollo, Ángel. Es otro rollo. Es de por vida mi personaje favorito si hablamos de su modo de juego de gameplay. A mí no me desagrada, pero tampoco es... It's so cool to see because Pit has a bunch of neat things too, right? You have a bunch of multi-hits, so there's a bunch of drag down mix-ups. He also has Leo, Zackray y hasta mañana. Como poco, Nanai, olvídate. But you can also down throw back air if they DI in for the fourth, right? So there's a lot of 50-50 mix-ups within the down tilt, within the down throw. A lot of creative stuff for this character. Yeah. You ain't lying, bro. Zackray brings it all to the table. See how game 2 goes. Important thing to note. Zackray es Mr. Fundis, sí. Pro player de Pokémon. Ya lo diré. Tío, ¿cómo puede ser que ahora me sale el Pokémon de cartas, tío? Y el Pokémon Unite, coño, no me salía. Dejó el Smash para dedicarse a eso. Y la fama que le dio el Pokémon Unite, Ay, no, Zackray, así no. ¿Ves? Por jugar al Pokémon Unite. Hombre, Sonaleta, ¿cómo estás? Sonaleta, te voy a decir una cosa, Jugué ayer o antes de ayer contra Hypnot en Quick Play. ¿Qué sida da Sora, tío? Es Jesús bendito con Sora, Me da sida, Lo siento, Me da un poquito de cáncer, un poquito. Es una cosa increíble, Comprensible, pero uff, encima online, Uff. Tiene con Sephiroth que tienes que jugar clean, si no te comes una mierda. Solo online da muchísimo asco, Gavin, tus mensajes se tienen de grupo. Es que, joder, cómo está ese personaje, Y encima pregunto, ¿te puedes librar de los qué hay que hacer este día? Y yo día dice, no, son True Wolf. Y digo, qué guay. pero hay que... Está jugando mucho últimamente Quick Play, gente, porque quiero mejorar el Sephiroth. Algunos jugadores cómo están dejando el juego, Cómo están jugando, qué asco. Empieza la partida, empiezan aquí, ¡fum! Aquí. Y si tú no te mueves, ellos no se van a mover, digo, tío. ¿Por qué da asco son online? Porque pueden masear como monos. Hablando claro. ¿Los invitados al torneo son los 8 primeros o hasta cuál? Hostia, no tengo ni idea, Vicronos. Sora le da al SIDA, ¿no? Sí. Zackray y Spargo juegan luego, Rodrigo. Aún no lo han jugado. Hostia, el suicidio. Partida igualada al menos ahora, Mars, Cuidado el streamer. Tier list de jugadores de Smash que te ganen a pelea real. Pocos, Pocos. Ahí está, Zackray. ¡Uf! Veo ese down B, tío, está rotísimo. Está rotísimo el down B. Ay. En vez de stay back, tendría que decir contigo no, bicho. Cada vez que saca el down B, ¡contigo no, bicho! Y la aparta, tío. Sería increíble, Sería increíble, ¡Uf! Remontada, No, mata. ¡Contigo no, bicho! Se viene. No mata eso. Otra vez. ¡No! Zackray, por Dios. Fuera. Zackray actually getting mad close to where he can actually start looking for that fourth throw, at the side too. Another down throw. Pero fuiste. Este personaje, lo que hubiera sido si no lo hubieran nerfeado era como nerfearon, Pobre. ¡Oh! Esto. El puto Aptil, ¡Fua! El putísimo Aptil. Porfa, ¿en serio? ¿Pensaste que te podías escapar del globe? Sí, lo pensaba. No, me menté yo solo. ¿Quién es el random que está jugando contra el streamer? Mars. Es el random que está jugando contra el streamer.
now in that situation, like, all right, it's the final game potentially here for him, and now going Dark Pit, seeing what he is enjoying a lot more, considering what he was able to pick up on. Wolfen versus mi abuela, por la cara, ¿no? Sí, sí, Zackray. Uy, Dark Pit. Se ha enfadado. Se enfadó. Wolfen, eso no se me daría penaloso. No sé yo, Sí, otra cosa no, pero Pit es muy fundis. Tiene cosas que están muy bien, pero es el personaje, yo siempre digo que... Hostia. que Pit es el personaje que no hace nada súper bien, pero tampoco hace nada súper mal. O sea, está ahí. El pito oscuro de Zackray, sí, sí, tal cual. Spacing or faking out the back air or the forward air and then just going into up tilt up air was so smart coming out from Zackray. So even the ¿Crees que el siguiente es más factor tengas mucho dinero de views? ¿Cómo? ¿Crees que el siguiente es más? Depende, gallo. Porque si me voy a México voy a tener 0. Pero si no, yo creo que sí. O sea, este año, gente, el año pasado, bueno, pero ¿qué digo el año pasado? Este año en el Factor fuimos, no sé, en total fuimos 2000. Hubo un momento que fuimos 2200 personas. Hoy, o sea, este año superar ese récord está complicado, pero yo creo que el año que viene lo podemos superar de bastante, ¿eh? Yo confío. Ups. No, vamos a matar con eso. ¡Oh, Dios! No, tío, no empecemos así ya. Vale, gracias. 5000, a ver. No lo tiene ni Narrelur eso. Yo dudo, pero bueno, no sé. También venimos aquí los hispanohablantes. Nos unimos todos. Empieza a conocer más gente del canal este, no solamente a los más famosos. Y yo lo sigo diciendo. Vamos creciendo poco a poco. Pero los que venís soléis ser bastante fieles. O sea, que yo súper contento. Si fuera mismo el tema solo estaba viéndolo yo, ¿no? Claro. Joder. ¿Te imaginas? 2000 multicuentas. Ay, no. Qué buena pillada de Mars. ¡Hombre, Orlando! Un grande regalando. Nivel 2 encima, cuidado, ¡Hombre, Coca! Todo para ti. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias. Oye, vaya set más apretado. Sí que está ganando Zackray, pero, tío, que están casi a las hits todos. Uf, ¿en cuáles torneos tienes más views? En los más grandes, obviamente, ¿no? Pero es que el Factor fue... El Smash Factor, para mí, fue un antes y un después. Fue muy mágico. Creo que es el de momento torneo con más cariño que recuerdo. Por lo que vivimos aquí, no por el torneo en sí, no sé. Porque la Grand Final fue una cosa, Hostia, vaya remontada, No mata. Espérate que se la vuelva a hacer la misma, Espérate que le vuelva a hacer la misma. ¿Cómo no le ha dado eso? Ahora respondo, gente. Es que esto está muy tenso. Es que puede ganar Zackray, Es que puede ganar Zackray, Útil. Uy. ¡No! Me saco el sombrero. Me saco el sombrero ante Mars. Me saco el sombrero ante Mars. 1 hora y media hablando cosas random con el chat. Correcto, esa es. Me saco el sombrero ante Mars ahí, lo que ha hecho. Y muy agradecido, Lalo. Que tienes una masa decente de seguidores y cuando venga el Smash no será bueno. Ahí ya. Tengo que pensarlo, que me da miedo. Me asusto. Amigo, ¿cómo ves a Siski? Yo a Siski lo veo muy bien últimamente, ¿Cómo os acordáis de la conversación de los primos, Fue increíble. No, Pit no es difícil tampoco. Es que tampoco tiene trampas, por decirlo de alguna manera. Y Gluto, pues no lo sé.
Yo creo que Gluto tiene que tener una raya mental con lo de las manos importante. And we'll see if the switch back. Oh, are we back to pit? He's back, bro. All right, the good voice lines. He said, he's like, stay back again. Not to see it one more time. That was the problem. Back up off this game count. Like, Who's the other one? Pues David, de momento la semana que viene tenemos torneo aún, el Don Park de Grass, y luego en diciembre no sé si va a haber algún Major o no, ¿eh? Es que en diciembre suele ser una mala época para montar un Major. Zackray actually got a stock off of just sniping really low, getting the double jump. ZSS really relies on the double jump for her really good recovery. Has one of the best double jumps in the game, but Zackray... Sí, Ángel, hay un par de torneos que tuve que borrar por situaciones con YouTube. Se le gana, es su problema no importa, pero cuando pierde siempre... No, Ángel, ahí estás muy equivocado. Porque cuando gana también le dice, no estoy bien de las manos. Y ya ha ganado, pues mira, porque ha ganado. Pero nunca lo verás, pues ya habla con él, tanto cuando ha ganado como cuando ha perdido. Y nunca lo verás decir, cuando gano es todo bien. No, cuando gana dice, no, me duelen las manos ahora después de jugar. No tiene nada que ver. Tendinitis es lo que tiene el Gluto. En teoría el Plat Fight tiene confirmado a Sonic y el ganador de un par de pruebas. Pues ya lo miraré. Seban. Queda más asco. Samus o Sonic Online. A mí me da más pereza el Sonic Online, Samus, pero también es por el matchup. Con Sephiroth aún está divertido. Divertido. Se puede jugar. No hables Wolfen. ¿Por qué? Es que no estoy viendo la partida porque ya estoy viendo que Zackray está haciendo... Se ha puesto las pilas, Zackray using arrow curved up in neutral just to catch the short and full hops coming out from Mars. Tacked on quite a bit of damage. No, se lo está explicando, se ha adaptado súper bien. Le ha dejado las miguitas. Un poco las migas de pan para que diga, bueno, confíate. Pero es que ahora, joder. Ahora me dirán, no hables Wolfen que la mufas. Zackray es superior a eso. ¿3-stock? ¡Jesús! ¡Hostia! Muchas gracias, Águila, por pasarte, hombre. Sí, casi la mufa. Le ha hecho un 3-stock. Wolfen ha estado de mufarla, Pero le ha hecho un 3. Pero Wolfen ha estado a punto de mufarla. Pero le ha hecho 3-stock. Da igual, Wolfen ha estado a puntito de mufarla. Así, ¿no? 3-stocks, joder. Vale, pues antes de que venga el Spargo versus Zackray, voy un segundo al baño, gente, porque no aguanto más. Ahora vengo. Game 4 was a blowout, but I felt like the first 3 games were all very close, very competitive. Yeah, I'm looking. It doesn't look like he's about to come up here. Oh, wait. Hold. Is he walking this way? Oh, okay, sick. We need Naru, too. Oh, I think he's going to grab Naru, or... He mixed us up in real life. Or not. He made a love. Oh, all right. No, she's coming. She had to get the... Stay back. Stay back. Stay back. That honestly, that was also very nostalgic to watch. It was like I'm back in what, like 2019, 2018, watching Mars and Zackray. Just different characters. Yeah. Dude, Zackray is just like he's literally a genius at this game. Oh yeah. There's no other way to put it. One of the greatest to play Ultimate ever do it, bro. Sure. Definitely in contention. Former Pokemon Unite champion as well. Yeah. True. Hey, I hate talking about his Unite career because that one guy, bro. Dude, that's crazy. I would never talk about that guy. That guy flipping burgers now. Yeah. You had a chance, Put the Jim. fries in the bag, bro. Yeah, you had a chance, Jim. Could have been on top. You could have been playing with greatness. Playing with the GOAT. All right, Zackray. Good stuff. One. Just what makes you decide when you play pit or dark pit? Volvimos. ピットとダークピットを使うときのなんかどういう風に弓で吹き阻止できるかどうかと、地上でどんぐらい弓使うか。Se está apuntando las cosas de la chavala para traducirle. ¿Sabes cuando evolucionas un personaje de mierda cuando ni en Japón hay un player que se acciona con ella? A ver, Protoban, nos olvidamos a veces de él, ¿no? Y Protoban es Protoban, A que no esté ahora, pero... Yeah, I got a question for him. Ask him
how's he feeling going up against Spargo? And will he win? Pero quizá a veces que puede tener, aunque Rob sea mejor personaje que Pete, creo que eso no tenemos. Nadie lo discute. Quizá se siente mejor con esto. Me hace mucha gracia como habla. Porque habla súper tranquilo, habla. O sea, me he dado cuenta, gente, que los streamers japoneses a los streamers occidentales no tienen absolutamente nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Alright, hell yeah. Dang, that's a hard matchup. What else is he gonna do? I mean, Cómo os mola Zackray, He ¿eh? got the robot too. Es mayor de edad Zackray ya. Creo que sí, tiene 20 añitos ahora, ¿no? Creo. Pero tener que traducir y tener intermediarios es un poco tedioso. Ya, pero es que si los japos dicen ¿para qué aprender? ¿Para qué aprender español? Hay español, tío. ¿Te imaginas? ¿Para qué aprender inglés? Pues es lo que hay. I have one question. Could you ask Zackray? Últimamente ando maineando rollos buenísimos. Sí, esto está a las trancas. Here we go. Wait, he played Wolf. He innovated the No, no creo, Daco. O sea. See, it's close. Is it close? Zackray creo que tiene 22. Joder, ¿cómo pasa el tiempo entonces? No, no puede ser. 2016. Okay. Son 5 años, 17, 18, 19, 20, 20. Ah, bueno, pues sí, puede ser. Ultimate Blizzard, que tenga 20, 21, 22. Sí, sí, es un hombre hecho derecho con la vida resuelta, ¿eh? Este sí que es un streamer de éxito en Japón, ¿eh? Que tiene... ¿Cuántos seguidores tenía? Tiene como 300.000 suscriptores. Es una burrada lo que tiene, ¿eh? Fighting, combate. Ganbate is like the Japanese version. Thank you. Look, bro. Charles. Los japoneses son humildes, le dan trabajo a los intérpretes. Sí, el problema es que ellos no lo pagan los otros. ¡Ahí viene! Sparguinho versus Zackray. I just wanted to know his opinion. He's a fan, bro. Yeah, shout out to Naru, by the way. ¿Por qué Zackray hace que dude de mi orientación? No sé. Ya casi los 400k, que es una locura de Zackray, ¿eh? Yo no sabía que era tan streamer de éxito. Y youtuber. Wait, hold on now. This is a great game. No, I'm not saying it's not just your favorite is crazy. Tricky is amazing. Okay. Ah, estamos bien, Nicandro, estamos bien. No, Gag no está stage en el torneo. Gag es Max. No está haciendo stream seguramente, porque seguramente está haciendo stream. Gag. Bueno, no sé, porque la hora también. ¿Está haciendo stream? Gag. Sí, está haciendo stream. Dios, 2000 personas que tiene el puto Gag. Qué roto está. Japón está rotísimo, tío. Es que solo Japón ya tiene casi 130 millones, ¿eh? 130 millones tiene ya casi de gente. Nada, Nicandro, no te preocupes, ya tengo bastante controlado. Bebo muchísima agua. Veo mucha agua. Y ya caliento antes de empezar, siempre caliento un poco. And Fox is better than Wolf. It's official. Zackray has spoken. It's official. Fox is better than Wolf. Good times. Here we go. Let's see what we got going on here, man. Para mí creo que el combate más esperado del día, ¿eh? Probably no, Rob. We were like, hey, bro, would you play Zackray y Spargo, ¿eh? Vaya dos. He actually did. Zackray's like, I don't have to go Rob to beat these guys. Riddles luego lo veremos. Pero no sé cómo van la... That's all he needed. Riddles ganó ayer. Jugó 2 y ganó 2. Contra Shadic y contra Chunky. O sea, Riddles se lo tiene bien. ¿Cuántos millones tiene la madre patria? Aquí son 40 y algo, creo que son de millones de personas en España. Somos poquitos en comparación a México, por ejemplo. Somos muy poquitos.
Siempre pero siempre he apoyado a Spargo, pero esta vez creo que le voy a Zackray. Tengo mis dudas. Yo es que le voy a Zackray, pero porque es mi jugador favorito y Spargo me lo quiero un montón, pero jeje. No, Nakiel, Sonics no está. Zackray es héroe, Manuel, hombre. Este chaval es luz. Míralo. Si es un angelito con el pit. Mira, pero Wolfen luego se pilla la pit ya. Bueno, pero vale al chaval. Tiene su momento rebelde. Es joven. ¿Qué tal, Orián? Es que fuera del stage. Cuidado con pit que puedo hacer un pequeño destrozo. El neutral es para. Yo el neutral lo tengo bastante claro que es para Cloud, pero como lo saque fuera. Oye, oye. See if Zackray will even get that opportunity. Spargo so strong on stage right now. Yeah, I think the biggest thing that's gonna hinder. Y quiero ver eso. ¿Qué tal está Zackray? Un jugador que es puro talento, hablando claro, porque ya no juega tanto como antes. ¿Qué tal lo hace como que actualmente es para mí el top 1 del mundo? Hostia. México es el tercer país con más población de toda América, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Ya, es que es un montón en México. Por eso entiendo también que haya tanta. Bueno, también porque tenéis mucha más cultura de Smash y de juegos de lucha y todo esto. Que es que en España no existe. No existe casi eso. Qué buena. En España es todo. Furbo, League of Legends, FIFA, Call of Duty, tiro, pum. Y ya está. Ups, no vuelve, No vuelve. Cambia en México, joder. En ese aspecto lo veis muchísimo más. El COF, bueno, sois famosos por el COF sobre todo. Pero joder, que lo extrapoláis a todo. Miscues here from Zackray. Some punishes. Sick. That was not one of them. Nice. Ay. Menos mal que tenía el límite. Pero la remonta. Contigo no, bicho. Ay, el útil es increíble. Es que te da eso, te da combo a. No sé hasta que dan 2%, porque te da combo todo el rato hasta a Luair, que mata bastante. Míralo. Cuidado, Spargo. ¡Cuidado! ¿Qué? Ahí está. Tío, a 150 y casi le da combo, porque no estaba en el suelo. Uff. This is so crazy because this is literally 2 Smash prodigies, bro. Like, think about that. Like, hostia, el combito, 30%. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es esa flecha? Casi le atraca, ¿qué ha sido esa flecha? ¿Qué ha sido esa flecha? Oye, ¿cómo está jugando este chaval, Afuera, Dios. No, tío, es límite. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! Es Jesucristo este chaval. Al límite, Le ha hecho con el límite, So much proficiency throughout Ultimate's history with so many different characters, and for me, that's the kind of stuff I get really excited for. Esa no me la esperaba, whenever I get to watch a player bring out so Hombre, Cachapa, ¿cómo estás? No te había visto. And I mean, Spargo is another player that has done the same thing, right? But it's just so cool that we're seeing both of them go at. No, bro. No, I'm different. Yeah, Flipado con esa flecha. Digo, no me jodas que lo va a atacar. Y el final de partida, Bueno, la primera partida sí es espectacular esto, Wow. Wow. Pues primer game que le saca en su vida Zackray es Spargo. Ya no lo sabía, Pues buen game, Sí, esto es un poco como Cloud con Spargo. Pues Zackray eso con el pit. Achievement unlocked. Wasn't Mars doing that on Rivalry? Hostia. Pum. ¡Uy! Da igual, se la pela. No, esta segundo team no pasa nada, tengo un Nair.
see the double jump neutral air, but I think he was already on that platform, and he still got the extension with the. Ojalá, o yo lo digo. La Zackray ganara, que sería increíble. O sea, no digo esto, el torneo, sería increíble verlo arriba. Ojalá se motivara más para participar en más cosas y viajar más. Nice spacing. Ahí va. That was beautiful there from Zackray, just to drift back from the fair. That air dodge is so clean coming out from Spargo as well. The limit is low though. Got a cross slash, but there's the up tilt. Getting the very last hit of the up air, the chase down, multiple jumps on kick. Algo que tiene, mira, algo que tiene muy bueno Pete, eso sí que es verdad, es el hecho de que tiene, o sea, el Fire, el Nair, el Wire. ¡Hostia! Hablando de robadas. Por esos 3 ataques tienen muchos frames activos y eso ayuda mucho. Aparte que la frame data, not bad. No es una super maravilla, pero not bad. No. Vuelve. Uf. Lo tiene muy bien pillado ahí, el Sparguiño. La última vez que se enfrentaron fue en el Kagribi 10, Losers Final. Joder. And that's beautiful too, because you're also able to burn through what Cloud needs the best here when it comes to trying to rack up more damage and take out these stocks, which is that limit. Ay, miedo me da cuando se va fuera Zackray. Viene Spargo con el Nair, que flipas. Gavin, muchas gracias por seguirme. Y bienvenido. ¡Cuidado! Contigo no, bicho. Hostia, este sí que le dice contigo no, bicho, pero vamos, claramente. Buena. No mata. Wow, la recovery, No mata. Otra vez para afuera. Zackray está un poco desesperado para volver. Uy, eso podría ser muerte, casi. Uf. Ahora sí. Muy encontrado todo el rato el espacio, Spargo. El advantage de Spargo está siendo brutal. Ya, muy doloroso, con Cloud tener que volver contra Pete. Es que yo creo que es la peor parte, Por eso Spargo tiene que jugar un neutral increíble, porque si no. Si no tiene límite, Jesús. Hitbox right in front of your character to swat those arrows away. If not, you're going to have to just take the arrow hit or force an air dodge. And in ultimate, you can only air dodge once until you hit the ground again. So it's a very big resource being burnt here for Spargo. But regardless, Spargo's still with the lead here. Game number 2. Zackray trying to get something started on this platform. Tech chase. Fuera. No va a hacerle gastar el límite. Cuidado. Uy, se la vi como lo estaba viendo ahí. Eso ha sido una cagada de Spargo. Ha sido un misclick. A ver, la recovery de Cloud no es ninguna amarilla, pero mejor que la de Gavin, te lo digo yo. Hostia. Cuidado. No mata, pero uno más y mata, Uy, quita Nieves. Una más. Hostia, qué tensa esta. No mata. Cloud no tiene ceros que maten. Fuera otra vez. Hay el límite. Lo está buscando. Tiene la espadita corta. Zackray. Vaya partida, terrifying situation to be in, as well as both these guys are playing. Yeah, that was back air for back air too. You saw Zackray try to get himself a back air in there right before as well, but unfortunately he's getting outspaced. The bigger back Estoy mudando a Zackray. ¿Quién es Zackray? Anton. It's still solid, right? Yeah, it's still solid, but like this is the Cloud back here, bro. Sí, no, estaba claro de que estaba a un error de perder. Pero ahí no ha llegado, If not the best, it's definitely up there. When you see them both do it back to back, you can see like one looks like a butter knife and then the other one's actually like an actual sword.
¿Por qué Spargo masea tanto? Porque puede. Porque con Cloud puede hacerlo. Si fuera otro PJ, quizá no, pero con Cloud puede. Pues no, seguimos con Pete. A ver, yo creo que con Pete mejor por el tema de las flechas, porque a la mínima que le molestas con una flecha a Cloud, ya le fastidias la recovery casi. Así que en ese aspecto bastante mejor. Porque le funciona, ¿no? Es que Cloud, ese aspecto, la frente de Cloud es increíble, el backer sobre todo. Vale. Escenario grande, ¿eh? A ver, no es mala. Oh, qué buena. Parry a Don Smash. Joder, la freinada del Don Smash. Ahí está. Ahí está. Es que míralo. Le llega otra flechita y está muertísimo. Pero no te confíes. No te confíes, Zackray, que este tío es muy bueno. Ahí está. Lo está buscando otra vez. ¡Qué buena, tío! ¡Hola! Estoy redescubriendo hoy al Pete, ¿eh? Mira que ya lo he visto veces a Zackray con Pete, pero hoy lo estoy como de redescubriendo, ¿eh? Frame trapping there coming out from Zackray, which resulted in the first stock as well. So again, Zackray getting really creative with all these different frame multi-hit drag downs, combining all of it to get these stocks. And I mean, Spargo, one of the best players right now in Esto va a hacer daño. It is very difficult to get the stock off. Escenarios grandes, Spargo lo está pasando un poquito mal. Ahí los límites. Ahí sí, se va a ir el límite en nada. No creo que va por aprovecharlo. No, se acabó. No, no es cuestión de que Spargo no se va a defenderse. Es que lo que hace Zackray muy bien es mixear, es engañar y Pete le permite y son muchos frames activos, quieras que no. Hostia, qué buena. Espérate. Contigo no, bicho, otra vez. Pete es mi tier, Menric, pero tal cual, Es que no hace nada bien, pero no hace nada mal. Es que está ahí. Mi tier alto te lo compro, pero ya está. Tío, remontada de Spargo, Uf, ha matado ese ataque, menos mal. Toma. Big is Spargo with the up the back air right at the corner. I would say is a pretty early stock for Zackray. I think Zackray usually has more center stage control, so we usually see the stock go a little bit more mileage than that. But now coming into this final stock game, qué buena, Spargo. Contigo no, bicho, de nuevo. Se va a quedar aquí él, contigo no, bicho. ¡Hostia, qué buena! ¿Y ahora qué? Las flechas son la putísima clave, Las flechas son la putísima clave, I think he might have actually lost that jump. He fastball at the end. Well, he saved. When he got hit, he still had a jump. Jumped right below the platform and then went really low. It looked like he fastball. Oh, I see. Maybe. Muy buena, No, no va a sacar a X. Está jugando todo el torneo con Cloud. Está bien. Necesitamos un sticker de contigo no, bicho, sí. Otro más que voy a añadir a la lista. Quien sigue diciendo que es mi tier está mal. Pues Aitor, estoy mal. Es mi tier. Lo que pasa es que Zackray es muy bueno. Es demasiado bueno, Zackray. No, that's a song. It's just a song. It tricked me for a second. I was like, wait a minute. Wait a minute. You thought Europe stage list was wild. I was like, we got welcome to the throne. We got el Robin Hood japonés, sí, le roba los dineros. Va a Estados Unidos a robar dineros, ¿no? PS2, este le gusta mucho a Spargo, Quita bicho. Este le gusta mucho, No, es que no hay más pit decentes. Es que es el único. Vale. Hostia, los trams. Hablando de Trump que gana las elecciones. Jaja, el chiste, Wolfen. Ay, perdón. Pido perdón de antemano. Hostia, venga, el fire.
No double jump here. Oh, that did. No, 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 no. No, 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 ahí no vuelve. Está Marby, oh, cuidado. Sin desmerecer a Marby, ¿Qué tal, chorizo? Aquí estamos, disfrutando de este combatazo, la verdad. ¡Ups! Es que me gustaría un Game 5, Me gustaría esta se lleve Spargo y luego ya que sea lo que sea, pero quiero un Game 5, Now we know it's tournament. Yeah. That was turning nerves like all in 5 or 3 to 5 seconds. That's heavy respect for both. Otra vez, tío, el puto Gambit. Nah, esa ya sí que no. ¡Oh, no se muere! Players will see if Zackray can close it out versus Spargo, previous champion of the Throne series. Ay, miedo. Ay, ¿por qué has dejado el escudo? Hostia. Problemas. 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 Qué buenos son con las flechas, tío. Qué buenos con las putas flechas. Pues ventaja, no muy grande por suerte, pero qué bueno es, tío. ¿Qué tal, Panda Pipas? Es que después me preguntáis quién es tu jugador favorito. Es que aquí tenéis mi respuesta. Es que el tío me parece increíble, pero con todos sus personajes, es increíble. Ahora, pero me alegra mucho el juego de Pit. Ver algo distinto, algo tan refrescante, está súper guapo. Ahora, no desmerezcamos. Cuidado que viene Spargo. Cuidado que está calentito. Hostia, hostia, hostia. El límite. No puede lanzarlo tampoco. No puede lanzar el neutro B porque se lo devuelve y adiós. Adiós, Spargo, La tranquilidad que están jugando ahora, El neutral que está viendo ahora, Vale, bandañito. El problema es este. Aunque vaya por detrás, como le saque fuera, problemas para Spargo, Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Problemas. Flecha. Flecha. ¡Oh, tiene el límite! ¿Qué? Pero... ¿ML? ¡Cabrón! Ahora me haces esto, pero con las... ¿Cuántas has regalado? ¿Cuántas has regalado? 5 suscripciones, pero animal. ¿Qué haces con tu vida, tío? Muchas gracias. Joder, bro. ¡Ay, lo mata! Es que es Jesús este chaval. Es que es Jesús este chaval. ML regalando 5. Muchas gracias, Alex, tío. Joder, eres un grande, tío. Tengo ganas de verte ya. A ver si... Estaría bien poder vernos, tío, algún día. Y ver tu casa nueva. Zackray es increíble. Es increíble el putísimo Zackray. Es muy bueno. Hombre. Trender High nivel 2. O sea, hombre, solo con las 5 ya esas. No sé ni a quién le ha tocado. No me sabe ni a quién le ha tocado. ML41 humilde, él siempre, en verdad. ¿Por qué te gusta tanto Zackray, Wolfen? Ahí tenéis la respuesta, gente. Ahí tenéis mi respuesta, gente. Es brutal lo de Zackray. Así de claro lo digo. Es brutal los de este chaval. ¿No salió la alerta? ¿Cómo que no ha salido la alerta? ¿Por qué no ha salido? ¿Ha salido eso, no? ¿No había salido? Oh, pues ya está. Ya la he visto, muchas gracias. No sé por qué no ha salido. ¿Qué es la roñosa esa? Esa tengo que cambiarla también. Sí, sí, suda. Bueno, bueno, muchas gracias. ¡Otra vez! Pues Riddleson jugó 2 ayer, Esquizo y ganó las 2. Así va. Pues le toca la última. Esta es una pasada. Me acuerdo del set que usó Rob contra MKLeo. Acaba perdiendo, pero es que es súper divertido. No, el tío juega muy bien. Me refiero al Vimeo ya. Es que cuando son 5 no sale. Cuando son 5 tengo que hacer una nueva de 5 también. De regalos y de todo. Es que... me piden demasiado. No se puede con todo, gente. No se puede con todo. Qué locura de partida, Qué puta locura de partida, tío. Qué puta locura de partida, tío. Acabamos de ver.
¿Qué va a decir? Pues nada. Soy Jesucristo, sí. Y claro, vengo de Japón, no juego mucho, pero claro, cuando juego pasan estas cosas. Vengo, reviento y ya está. Y ahora encima, pues mira, no me ha hecho ni falta, encima he ganado al que seguramente sea el mejor del mundo. Pero bueno, yo luego me iré a Japón, haré streams y ganaré 10 veces más de lo que voy a ganar en este torneo. ¿Por qué? Porque los torneos de Smash no dan dinero. Y ya está. Así funciona la declaración de Zackray. Míralo, si es que se la pela todo, tío. Es increíble el gigachat que está hecho este pavo. Es que hacía mucho tiempo no viajaba fuera de Japón. Leo vs Zackray sería 100, la verdad que sí. Él solo quería jugar al Pokémon Unite, sí. Es que de vez en cuando pues le dicen, hey, vente al Smash. Vente a jugar al Smash. Y ahí está. ¿Qué cree que es un jugador sin haters? A ver, seguramente Alan en Japón alguno tendrá. Sí, Alex, esto es la fase de grupos. No, la verdad que se jugarán mañana. La verdad que se jugará mañana ya. Sí, acaban de terminar el grupo A ahora. O sea, ahora vamos por el grupo B. Por favor, que no pongan muchas pausas. Bueno, me ha hecho gracia que el sponsor de este torneo sea una marca de gafas. No tengo ni idea de lo que... O sea, no he visto ni una partida de Zackray en el Pokémon Unite. No he visto ni una. 0 euros. Qué triste. Ah, 0 europeos. No, sí, hay uno. Hay un europeo. Está Drivi. Pichu. Y ha ganado ayer a Mars. Gracias por ese tren del hype, gente. Muchas gracias, ML41. Por esas 5. Mecha Fuego de momento no ha jugado. Tiene que jugar luego. ¿Se hablan inglés como los coreanos? No. En Corea está mucho más normalizado, por lo que sé, hablar el inglés. Pero en Japón se la pela. En Japón se la pela. No, la verdad que sí, por lo que sé, le fue bastante bien en el Unite. Es que bueno. Un juego que ahí estamos. Japón está jodido si no sabes japonés. Nada es nada. A ver, si nos ponemos así. Japón es más de normalizar cosas normales como la sobreexplotación laboral y otra cosa que no voy a decirlo porque si no me banean. En Corea también, no te preocupes. Joder, y mira que el nivel de inglés en España es malo de cojones, El día de juego muy desbalanceado. Bueno, pues como casi todos los juegos. Que no es fácil, balancear un tipo de juegos así. Pues Santi, ahora le tocará al grupo B. Ahí los tienes. No, este es el grupo A, perdón. En el grupo B ahora les tocará MKLeo, MuteAce y Tilde. Pobre Tilde, ha perdido ya las 2 que ha jugado. Por cierto, cada torneo te pongo a ti en pantalla con la Switch. Eres de los únicos que cubren torneos en YouTube. Se intenta, Santi, se intenta. Que te digo, ayer no se pudo y me hubiera gustado. ¿Cómo me gusta ver a Tilde? A ver qué tal, Tilde. Es que ayer lo pasó muy mal. Perdió contra Leo y perdió contra MuteAce. Mars está fuera. Efectivo Wonder. Bueno, no, juega mañana, pero empezará por loser seguramente. El putísimo Light, ¿cómo le gusta hacerse fotos tanto sospechosas, Un tanto sospechosas,
Sí, sí, el grupo B. El grupo B es una. Pero escúchame, el grupo A tampoco. Tampoco te creas tú. El grupo A era Spargo, Zackray, Mars y Dribbly, vale, sí. Hostia, pero es que este like de MKLeo MuteAce, joder. El grupo C que son Tweek, Cola, el Candy y el japonés este, ¿cómo se llama el japonés? Que no me acuerdo. El Rimu. Y luego el último grupo, Shadic, Hurt, Riddles y Chunky. Hostia, ese grupo, el grupo D. El grupo D, Shadic, Hurt, Riddles y luego Chunky, el pobre está cobrando por todos lados. Joder, el grupo D, Sí, esas fotos, gente, porque los preguntéis, es porque el sponsor del torneo es un... Joder, se han engordado tilde, sí. Me da igual estas cosas, pero sí, lo noto un montón. El round del torneo fue Dribbly. El grupo D es una locura, Shadic, Hurt, Riddles y Chunky. Tilde lo tiene muy jodido. Muy, muy jodido. MuteAce en su foto parece Ronaldinho si fuera actor de cine para adultos. Perfecto. Chunky Kong versus un Terry y un Corrin que puede hacer rendirse. Sí, un poco. Está jodido. No tengo ni idea, Luis, de qué marca de gafas es. Pero sé que está ahí. Por eso, esta muchacha está de TO en todos lados. Estaba en el Supernova. Ahora aquí. Sé que la he visto en otro tío. Esta pava es la más currante de todos, Joder. Riddles mata mucho a Shadic fuera del escenario. Sí, se vio. Por eso ganó 3-0. Sí, yo creo que, o sea, es quien dirige todo el tema de los streams, además. Aparte hace fotos, vídeos, hace de todo. Juega al Rivals. No, gracias. Déjame ganar. Estoy full focus con el Sephiroth. No me metas más cosas. A ver si Tilde gana una. Está jodida. Sid 2 contra Sid 15. No, Sid 2. ¿Cómo? Sí, Sid 2 contra 15. ¿Light tiene Sid 2? ¿Qué cojones? Sí, estaba flipando. Digo, ¿cómo que Sid 2, tío? Sí, es el capitán de su grupo, pero... ¿Qué? No sé. Bueno. Vamos a ver. Uf, pelea de furros, gente. El zorro contra el revienta edificios. Quien pilla la referencia, para él. Estos Rivals, sí. Está diferente el Rivals, Hostia, el matchup ML, esto es para Fox, ¿no? Bueno, lo que lo habéis pillado ya os he tramado un poco, de nada. Lo siento, tenía que decirlo. Lo siento. Es para Falco. Hostia, vale. Tenía que decirlo. Pero cómo la sabéis mucho la referencia, ¿Cómo la sabéis, Uff. Sí, será para Falco, pero es que el puto Light es muy bueno. Vale, un buen backer. Entre set y set podrías practicar el Sephiroth. No, cuando esté centrado. Cuando esté centrado, estoy centrado. Yo estoy centrado en esto. Cuando esté jugando, estoy jugando. En TikTok se ha hecho mucho daño, gente. Hay que saber centrarse en una cosa. Por cierto, Alex, ML, ¿has visto Arcana ya?
Qué seriaza, Buah, qué seriaza. No voy a hacer spoilers, tranquilo, no vamos a hablar del tema. Quien haga spoilers lo baneo indefinidamente del canal. Así que, aunque ya la he visto, gente, respetemos. Que como odio entrar a Twitter y la gente es que no puede no tener su segundo de gloria de ¡oh, pasa esto en Arcane! ¡Oh, Dios mío! Basta, por favor. Al igual que esa gente que publica cosas del año 97, de un juego del año 97 o película, y dice, eso es spoiler. Digo, tío, a ver, por favor, han pasado 30 años, ¿vale? Por favor, superémoslo. Ni una cosa ni la otra. ¡Hostia! ¡Qué más te devuelve! ¡Hostia! Joder. Pure tilde, Yo estoy esperando la serie de Wolfen. Espérate sentado. Zona 15, no te he dicho nada. Muchas gracias por seguirme. Especially year 1 or 2, Light would mess around with Falco. So both these players know spaces. They just know spaces. Pues esa levanta de roja porque le iba a matar, o sea. Tilde, bueno, lo han invitado porque tal, pero Tilde sí, sí. Tilde creo que se va a ir un poquito para los puestos de abajo, Tilde's actually really good at offstage Fox, right? Yeah. Like I've seen Twitter clips. Me pidieron avisar que van a hablar de alguna serie o cualquier cosa, no importa. No. No se habla directamente. Ni avisar, ¡ey, voy a...! No. Basta. Lo de Zackray ha sido brutal, Hugo. ¿Qué tal, Leta? Pues un día más aquí, otro fin de semana. Van a ser 3 fines de semana seguidos de torneos, Qué guay. Sí, ya está. Simplemente digo que es pedazo de serie y ya está. No voy a decir nada. Que la veáis. No, a mí no, Emilio. Ni voy a hablar de la serie. No hables, punto. Cállate. Dejad que... ¿Qué? Es verdad. No sabéis lo que me ha pasado con mi novia viendo Arcane hoy. Os lo voy a explicar. Tranquilos, no hay nada de spoilers ni nada. Simplemente ha pasado una escena en la serie que no voy a explicar. Y mi novia se ha puesto muy nerviosa. Nerviosa, feliz y tensa. Y en su momento de reacción de mujer histérica, ha cogido, No, es verdad, pero si es de encima. Pues ha cogido, me ha cogido de aquí, de la camiseta, me ha cogido así. Pero yo tengo pelo en el pecho. Pues me ha cogido el pelo, me ha pegado una pedazo de depilada, de estirarme todo. Digo, me ha matado. Ha puesto la mano, ha hecho así y se la ha llevado todo por delante. No digas coger. Perdón, gente, volvemos a la partida, ya está, vámonos. Me ha agarrado del pecho, Enséñalo, dice. No. Yo sé que suena muy mal, gente, tenéis que perdonar, siempre pido perdón, pero ya habéis entendido. Claro, encima es que mi novia diciendo esto, de verdad, ¿Qué hora es? Sí, me parece bien. Gracias. Pero la suerte de este chaval. Pobre tilde, tío. Y le va a atracar ahora. No, vale, va, me parece bien. Bien por tilde, bien por tilde. Yo también he cogido por estrés. ¿En qué aspecto? Wolfen, no digas que todavía... Lo siento, Esquizo, lo siento. Es que tenéis que comprender de que yo hablo de una manera del español de Españita y claro, luego pues con la gente de LATAM entiendo que ciertas palabras pues no. Yo lo sé. Yo no he cogido, estoy haciendo la virgen de... la ruta del virgen a los 40, ¿no? Bueno. Oye, bien tilde, ¿no? Bien tilde.
La única forma de hacer tilts es activando con el joystick, ¿verdad? O con el C-Stick, Luis. Te lo pones en el C-Stick, en el segundo, ya está. Cogiendo Wolfen, yo solo quiero coger a Wolfen, joder, ML. Oye, ¿cuándo quedamos, Alex? Lo digo muy en serio, tenemos que hablarlo. Hay que hablar. Hay que hablar y yo que sé, un fin de semana de estos locos. De bajo o subes, me da igual. I think this matchup. And this matchup is good for him too. And he just like Charles was saying, and he knows this character very well. Yo pensé que Wolfen me mandaría a YouTube naranja. Correcto, Alan. Quiere coger. Es que coger por estrés debe sentar mal, ¿no? ¿O no? Si se desestresa, quizá. Oh, you're just above me. Let me hit Ay. this and get a KO confirmed. That's always Fox is gonna have to play a lot different in those. And in this case, that's what you usually see with Falco with up tilt into up. No se os puede decir nada, Me cambiáis, me desvariáis el tema, Me desvariáis el tema, gente, No puede ser, That's with light DIing in to make sure far away as the blast zone as possible, but Fox very light, and on top of that, fastballers actually die in the blast zone. Vamos a vertir en las... Perdón, no le he hecho mucho caso a la segunda partida. Estás corrompiendo a Wolfen, sí. Pero muy ajustado, la partida de antes. Demasiado ajustada. Sí. Falco... No quiero decirlo. No quiero decirlo, gente. Esto es un stream casto y cristiano, ¿vale? Vamos a relajarnos. No, obviamente en aquel... Sí, soy consciente, pero... Es automático porque sin manera de hablar. La mamá de un niño mexicano escuchando el stream. ¡Hostia! Oye, pero... Hijo, pero... Sé que estás viendo. ¿Qué está diciendo? Le cierra el ordenador, le quita el móvil. No puedes ver más a este. Este no es una mala influencia para ti. Las cosas que aprendéis los niños hoy en día en internet. Ellos diciendo, señora, si usted supiera lo que su hijo ve por internet, se daría cuenta que soy lo más sano que va a haber. Hostia. ¿Vuelve? Animal. Bueno, le sobra la stock, ¿no? Puto light. Todo por el espectáculo, Sí, ha querido cuquear, pero demasiado fuerte. Se ha cuqueado al mismo. Yo con 10 años yo no tenía internet. A veces olvidáis que internet dentro de cabe es algo bastante moderno. Es un invento muy moderno. Revolucionario, por supuesto, pero muy moderno. Yo con 10 años no tenía internet, ni móvil, ni tenía nada. Tenía una piedra, una pelota y mis juguetes. Y venga. Yo el Sudoku, yo también. No, Sudoku no. ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo cómo se llamaba. Yo hacía una cosa. El Kumon, es verdad. Yo tenía cuadernos de Kumon. Y diréis, ¿qué es eso? Problemas matemáticos. No, videojuego es algo que seguramente la mayoría... ¡Opa! Le ha dado en la plumita, Le ha tocado en la plumita de la mano y ha salido volando, Pues Spars, tengo 37 añazos. Podría ser el padre de muchos de los que estáis aquí. Sobre todo clarísimo. Una paja son un día de lo que comen los caballos. También es verdad. Pero las mentes enfermas, de verdad, ¿Qué tal, Lío? Pues muy bien, la verdad. El anterior set que hemos tenido, joder, ha sido un pedazo de set. Haga down Zackray, Adrián. Y es el putísimo Kumon, ¿No sabéis las campanas que hice? Mi madre, tienes que ir al Kumon. Sí, mamá, voy. Luego no iba nunca. Me iba con los amigos por ahí. No sigáis mi ejemplo, ¿vale? Yo he sido un estudiante pésimo. Luego espabilé.
to town and city. This game's been going quite well. Oh my lord. For Light. Yo con 10 años tenía padres divorciados. Elías y yo con 5. En eso te gano. No es una competición, ¿eh? Pero te entiendo. Hey. Even though you got that percent lead, again, Falco out here too. That game just a little bit more, 40% now. Hostia, la P Smash de Fox es que es una cosa, ¿eh? Es una cosa la P Smash de Fox, pero exagerada, ¿eh? Joder. Toma, toma, toma. Venga, ¿algo más? Qué bueno es el Light. Yo antes de nacer. Hostia, eso es duro, ¿eh? Ah, que tenéis padres, ML, a mí no me mientes, que te conozco. Wolfen, tú podrías ser mi tío, tranquilamente. Yo suelo ser con mis sobrinos, porque tengo sobrinos. Soy el tío enrollado, el cual no regala rompa ni cosas, solo regala cosas que le gustan a los niños. Ese soy yo. Güey, con tilde, los convitos. Uff, ha fallado, ¿eh? Se podía haber ido para abajo. Joder, Light. No. Otra vez la Peshman, el protagonista del día. Oh my goodness. This just in. It cost him a lot. Cuando de pequeño te regalaban ropa era un putadón, sí, sí. La ropa, que la compren los padres. Que, hombre, va a ser el tío, la abuela regalándole ropa al niño, hombre, por favor. Hacerle feliz. El niño la ropa se la pela muy fuerte al pobre. Oye, bonito neutral, ¿eh? Sin robo, sin nada. Yo ahora no puedo hablar mucho, que tengo un personaje con mecánica de comeback, ¿eh? O sea, yo no puedo hablar mucho ahora mismo, ¿eh? Y cómo roba el puto Sephiroth con el ala, es increíble. Creo que no he roto tantos escudos en mi vida desde que juego Sephiroth. ¡Hostia! ¡Wow! Bueno, Tilde, has hecho el esfuerzo, pero no pudo ser. Tengo 18, pero ahí es diferente, bonita, porque ahí ya tú tienes gusto de cómo te gusta vestir y cómo no. Hay gente que no. Pero es diferente. Pero bueno, cuando eres un niño de 5 o 10 años, venga, hombre. Con 5 o 10 añitos, no. Bueno, ya que me tengan que ir a un pues yo también, gente, si alguno de vosotros quiere hacerse miembro del canal, ya que somos tantos, o quiere suscribirse o un Prime, pues ya sabes, bienvenidos. Yo lo agradezco. Lo más importante es suscribiros al canal de YouTube. Que a ver si este fin de llegamos. A ver si este fin de semana, con lo importante de este torneo realmente, a ver si este fin de semana somos ya casi 6.700. Sería un super logro llegar a 7.000. Es muy complicado, pero yo lo suelto. Así que ya sabéis, para todos los nuevos, si os está gustando esto, os podéis suscribir en el canal aquí. ¿Cómo se puede llegar a mover como Light? ¿Tú has visto cómo baila, Daiko? ¿Tú has visto cómo baila Light, no? Pues, quizá tienes que aprender a moverte con la vida real como se mueve Light para luego aprender a moverte en el juego. Piénsalo. Me gana el torneo, Zackray. A ver si es verdad. Benja Rojas, un grande, muchas gracias por seguirme. Más todo lo demás, que siento que algunos me seguís y no sale la alerta. Muchas gracias igualmente, que no sé por qué no sale. Pero lo he dicho, sois unos grandes. Yo con mis primos sois como el tío, porque son los más pequeños de la casa y les regalo dulces. Claro, ¿qué es eso? Malditos bailes de Fortnite. Claro, es que hay que aprender a bailar Fortnite como lo hace Light para moverse luego como lo hace en el juego. Light sabe bailar. Bueno, sabe bailar al Fortnite. ¿Cuál fue mi primera consola? La primera consola fue la Mega Drive. En los años 1990. Con 3 añitos. Pues estoy viendo directo con mi novia de 4 años. ¿Cómo que mi novia de 4 años, por favor?
Vamos a relajarnos. Venga, Alex, tío, muchas gracias por pasarte y muchas gracias por esas subs, que no hacían falta, pero muchas gracias y cuídate. Ahí hablamos, tío. A ver si hablamos. Mañana te escribo, tío, cuando me despierte. A ver si me acuerdo. Que soy así yo también. De bailar, baila. Ahora ya. Es que el baile de Fortnite ya es una nueva categoría en el baile. Tal. No sé. La mía Super NES. Yo Nintendo. La primera Nintendo que tuve fue la 64, pero fui más de Play 1. Ahora, luego cogí la GameCube por. Pues, yo creo que la GameCube ha sido mi consola. Yo creo que la GameCube ha sido la consola que más cariño le tengo. Wolfen, ¿te sabes la de matar a cero con un Sephiroth de break, no? Obviamente. Bolita, lo llevo a esquina, me aparto un poquito, bolita, neutral B cargado, pum. Y F Smash. Muerto a cero. Vamos, me siento poderoso cada vez que pasa eso. Qué buenos tiempos la GameCube, sí, la verdad que sí. Cuando tenía que preocuparme de pagar la casa, las facturas, la hacienda, impuestos. Joder. ¿Tú juegas torneos o ya no? Spars, estoy volviendo a jugar torneos. El problema es que tengo que elegir entre trabajar, los streams y los torneos. Y normalmente gana el trabajar y los streams. Y el torneo es la tercera opción. Pero tengo ganas de competir. Pasen tutorial de ese 0 a muerte con Sephiroth. Sencillo, en aquel. Tú, con un on smash, rompes el escudo. Entonces coges, cargas el neutral B a tope a una distancia. Si ese es el personaje, a esta distancia, que te llegue el F-Smash por la parte de la mitad. La espada a la parte de la mitad es donde más pega con el F-Smash. Entonces le tiras el neutral B y luego un F-Smash. Se pone a cero, ya está. ¿Pagas DLC en la vida real? ¿Eso qué es? Si me lo explicas. Las hojas que tengo en Street Fighter Turbo no son normales. Buah, yo en la Mega Drive, sobre todo al Sonic 3, o qué más. Wolfen, ¿vas a ver Arcane 2? Ya la he visto, Jesús. Es lo primero que he hecho cuando he llegado a casa. Poner Netflix y Arcane. ¡Pum! Seriaza. Quizá, no sé si podré o no, pero quizá a final de este mes voy a un torneo para competir. ¿Vendrás al knockout? ¿Has visto que Bonga les apuntó? Depende, L. Es lo que estaba pensando, de ir al knockout. Ya veremos. ¿Qué tipo de torneos te gustaría competir? Me da igual, lo que sea. Veo un mensual en Málaga. Ojalá. Es que hizo yo fui en 2019 fui a Málaga 2 veces a competir. 2 veces fui a Málaga, 2 torneos. Ah, estas son las gafas. Ceni, vale. Puta idea. Acabo de enterar ahora. Que era lo de las gafas esto. Las malas similes que tardan mucho en cada partida. A ver, es normal, porque tienen que hacer promo tras promo. Promo tras promo. ¿Ha pasado algo más interesante de 001? Sí. El Zackray Spargo ha sido espectacular. Ha sido espectacular. A mí me da pena ir a torneos sin dar nivel. Eso no es lo importante, Spargo. Lo importante es pasártelo bien. Wolf, vendrás a Girona. BCP, lo he intentado. Se lo he dicho a Punk. Digo, tío, me da mucha rabia. Quiero ir a Girona y no puedo. Quiero ir, porque Girona es uno de los sitios que más me gustaría competir. Me lo paso muy bien. Wolfen, me da igual cuánto me vaya. Procede a dirigirse al supermario más grande que se ha hecho en toda España. No, porque eso los organizo yo normalmente. Entonces, si organizo, no de esto. ¿Prefieres que gane Leo o Zackray? Zackray. Luego Leo, pero primero Zackray. ¿Ahora quién juega? Pues te lo digo ahora mismito. Ahora, en principio, van a jugar MuteAce contra Leo. Vamos a ver al señor MKLeo. ¿El Platfight cuándo es? En diciembre. Este sí que lo quería hacer, ¿ves? Creo que va a ser el último torneo del año, el Platfight. Del 13 al 15 de diciembre. Piensa que si vienes firmarás una hierba al lado de la firma de Chiquichofa. Lo sé.
No, pero casi todos están muy interesantes. Qué ganas tengo, gente, os lo digo en serio. Tengo, mira, yo el año que viene, las cosas que más espero son, en primera posición, Monster Hunter Wilds. Voy a destruir ese juego, voy a hacer Evolution, pero luego, aparte, tengo ganas ya de nueva Switch. Tengo mucha, este año sí. Este año que viene estoy en el mood. Yo ya estoy ahí ya. ¿Qué opinas del Multiversus? Que lo hicieron muy bien con la beta y que el juego la han cagado por todos lados. Estoy ya en el mood de Switch 2. Yo estoy en el mood ya. Quiero un Mario Kart nuevo. Gente, no sabéis las ganas que tengo de un Mario Kart jugar con vosotros. Me muero de ganas. Mario Kart es un juego que no se me da nada mal. No se me da nada mal. ¿Jugaste al Rise? El Rise es de los que menos he jugado. El cambio World me parece increíble. Monster Hunter World es mi favorito. Cuando sacaron la expansión y todo. Pues tengo muchas ganas de un Mario Kart 9, por favor. Hermano Wolfen, no deja morir Multiversus. Que escúchame, que espabile Warner Bros. ¿Quién es mi main en Mario Kart? Depende. A ver, yo tiraba mucho de tier list en Mario Kart. Pero estuve mucho tiempo de Waluigi. Pero ahora está jugando Yoshi últimamente. Sí, entonces para jugar con vosotros yo creo que el Mario Kart, el 9, vamos, va a ser increíble. Abrimos salita, pum, y haciéndonos polvo. Eso sí que tengo muchas ganas de jugar, a Mario Kart 9, muchas ganas. Joder, cómo le gustan los anuncios, ¿Algo más? Gente, like, follow, suscribirse al canal, seguidme, hacerle caso a lo que pone en pantalla. Venga, gracias. Cuando hagas el canal nuevo podrías hacer directos también jugando con nosotros en Mario Kart 8. Sí. Habemos, obviamente. Obviamente. O sea, es el nuevo canal que mañana voy a pegarme mañana cuando me levante, lo creo el canal y lo spameo para que os suscribáis. Y va a ser eso, un canal, lo he dicho, para jugar otros juegos que no sean Smash, jugar con vosotros a tipo de juego tipo Mario Kart, estas cosas que me viene mucho de gusto, la verdad. Me viene mucho gusto. Hace mucho no juego a Mario Kart y estaría muy guay. Estaría muy guay. Grande Bootcamp haciendo spam de Wolfen, ¿Veis? Qué majos que son. Claro que me acuerdo, Eli. Si MKLeo es eliminado oficialmente, no gano ningún mayor, tirará para arriba este año. Bueno, tampoco sería extraño, o sea, tampoco es que haya hecho mucho en ese aspecto. ¿Cómo le llamarás al canal? Buena pregunta, gente. Venga, va, os voy a utilizar un poco. ¿Cómo le llamo al canal? Me lo voy a apuntar, va. El que más me guste. A ver, blog de notas, vamos a apuntar. ¿Cómo le llamarías al canal? Pensad que va a ser un canal donde va a ser principalmente a... ¿Qué es esta mierda? Que estoy viendo en pantalla. No me lo... Un momento, gente, ¿qué estoy viendo en pantalla? No, pensad que no va a ser solo de Nintendo. Van a ser más cosas. Mufen ZX. Andrés Lover FN. Venga. ¿Qué? Estoy viendo un Smash de TT. ¿Qué es esto? Hostia. Oye, ¿alguien sabía de este juego? El Motos. Wolfen juega. Es que me parece muy típico ya. Es como el Germán juega. Gameplay ZX. No, tiene que aparecer el Wolfen. El Wolfen tiene que estar. MK Wolfen. Oye, ¿qué estoy viendo? He de decir que el movimiento del juego no me parece para nada malo. Pero también os digo que los pobrecitos lo desarrollas. Combo Devils. Pre-alfa. Un furro. Otro. Wolfen Z Games. Creo que el ZX. No, el baúl de ZX y el ZX no.
Creo que el ZX lo puedo quitar. Porque ahora ya en YouTube ya me reconoce. Tú pones Wolfen y aparezco el primero. A ver, ¿qué estás diciendo? Vamos a ver. El robo con humanos. Sí, pero oye, tenía buena pinta. A ver. Game ZX. Wolfen Play. Wolfen Play no me disgusta. Mira, esa me la voy a apuntar. Wolfen Play. Vamos a ver. Wolfen. Si no le iba a dar yo una vuelta, igualmente, que no quiera que utilizar para esto. Wolfen XY, ¿no? Wolfen ZX, canal secundario de juegos. Wolfen ZXXX. No. ZX, Wolfen recargado por la cara. Wolfplay. No, es que tiene que aparecer el Wolfen. El Wolfen sí que tiene que estar. Wolfen XL. Playfen. Only Wolfen. Wolfen TV. Como la vieja escuela. Es que estoy por en el canal principal quitarlo de TV y ponérselo allí. No es mala, ¿verdad? Wolfen TV, por ejemplo. Vamos. Wolfen for fun. ZX. No, si ves que buscan Wolfen, ¿no? Second Wolfen. Momazos Wolfen. Me gusta. Me gusta. Es que Wolfen Extra también me... No me disgusta para nada, no sé por qué. Wolfornicadas 24 horas. Joder. Insisto en el Loven. Pero es que tengo que aparecer lo de Wolfen. Wolfen Chan, sí. FX Wolfen. Es que eso es más de efectos visuales, ¿no? Wolfito ZX. Wow, Wolfen. Momazos Wolfen. Dios. Papu Wolfen. Wolfoyon ZX. ¿Qué cojones? El Lobos. Esa me gusta. Wolfen el Insano. Wolfen Play 777. Seguro que alguno caería. Mira, ¿quién es este clon de Vegeta 77? En plan, hola, guapísimos y guapísimas, ¿cómo está? No, no puedo, es que no. Es que Wolfen Army suena más a vosotros. Es que claro, tampoco, no sé. Wolf Game. Wolfen, oh my god. Wolfen Chat. ¿Qué tal, José? Wolfen caliente a 15k. ¿Qué? Estáis muy mal de la cabeza, ¿eh? Wolfen Neo. No me disgusta. ZX Neflow Wolfen. Wolfen Chaurio, porfa. ¿Cómo? O sea, yo ahora cojo y me pongo el baúl del Wolfen ZX y Andrés me coge y me dice, Wolfen, hijo de puta. Digo, ya, sí soy. Sí soy. Oye, me hago de una pedazo de pausa que flipas. No, ahora por lo que estoy viendo, menos mal que estoy entretenido con vosotros. Monster Wolfen ZX. Si fuera de solo Monster Hunter, lo veo mal. Drast ZX, por la cara. El sótano de Wolfen ZX. Me recuerda a Puerta al Sótano. Canal de YouTube que alguno lo seguirá. Wolfen el cubridor. Tengo que elegir, La caja de Wolfen, ¿no? Wolfen Box, ¿no? En vez de Hungry Box, Wolfen Box. Wolfen Box. Wolfen 777. Wolfen for Siski Chofa. Baity Wolfen ZX. Este me gusta. Wolfen Sex. Wolfen's Den. De madriguera.
de Wolfen es como la... ¿Cómo? Espera. Tricky, me ha gustado eso que has dicho. Wolfenstein. Me gusta, no sé por qué. Madre Wolfen, me gusta. Wolfen ZX2. Ahora es personal, ¿no? Wolfen Lure. Ahora es personal. ¿Cómo va el torneo? Pues en pausa. Esto es más importante, Luis. Hay que decidir el nombre del canal secundario. Lo de ZX yo creo que lo podemos eliminar. Que se quede más para el canal principal. Ah, no pasa nada. No tiene por qué estar. Hola, soy Wolfen. Yo apoyo el nombre de los pezones de Wolfen. Parece bien. Wolf 2 Play TV. Uf, demasiado buscado, tío. Pero era buena. Shiny Wolfen. Wolfen Flo. No, por favor. Mira que no tengo nada contra Fernand Flo, pero es un humor en el cual no es para mí. No es para mí, Y si no, ¿sabéis qué puedo hacer? Copiarle al putísimo Migre. ¿Cómo se llama su canal secundario de Migre? ¿Es Migre Remix? Me pongo Wolfen Remix y me va a sudar. Me la va a sudar muy gorda, ¿eh? Creo que se llamaba así, ¿no? Migre Remix. Era Migre Remix. Estoy por ponerme Wolfen Remix y me la va a sudar fuertísimo. Yo me la apunto. Nombres... A ver, videojuegos loco. Tampoco es que... Nah, no voy a poner eso. Un ramen con Wolfen. Un poco de Wolfen. Me la voy a apuntar, Debbie. No me acaba de gustar así, pero si le doy... Yo. ¡Hostia! Más de Wolfen. Más de Wolfen. No es mala, ¿eh? O ¿Ves? Wolfen Extra. Wolfen Extra. ¿Ves mi novia cómo se nota? Wolfen Extra. ¿Cómo se nota quién es tú de marketing, eh? ¿Y la otra me has dicho? ¿Más de Wolfen? No. ¿Cuál? ¿Más de Wolfen has dicho? ¿La primera? Más de Wolfen, sí. Más de Wolfen. Dios, la memoria de pez que tenemos los dos. Le metí en el chat GPT. Ah. Al chica lista, ¿eh? Wolfen Plus. Me gusta, Diego. Dios, ¿cuántos? Wolfen Plus. Me gusta. Creo que tenemos ya... Y yo, Wolfen. Wolfen. Estamos cogiendo a todos los canales de YouTube que existen, ¿eh? Y le vamos dando la vuelta, ¿no? Joder. ¿Cómo que Wolfen Tanillo, por favor, papu? Wolfen y amigos, ¿no? Si fuera en plan meme, esto estaría por seguro que mi nombre sería Wolfen 2. Ahora es personal, ¿eh? Os lo prometo, ¿eh? Sería increíble. Wolfen X Deadpool. Grande. Hola, me llamo Wolfen. No es mala tampoco, ¿eh? Como la serie de Hola, me llamo Er. O no. Creo que lo de Hola me lo he fumado yo muy fuerte. ¿Alguien ha visto la serie de Me llamo Er? Es seriaza, ¿eh? Es increíble. Wolfen y su chat, sí, porque hoy está siendo increíble el chat. No hay nada como que os dé para participar, que es increíble, ¿eh? Hombre, aquí me metí 4, muchas gracias por seguirme. Cómo os gusta participar, gente, ¿eh? Es increíble. El canal está dedicado, Arturo, principalmente a directos de otras cosas que no sean Smash. Y seguramente, pues, sacaré un vídeo al mes con los mejores momentos de los directos. No, charla con Wolfen.
Eso es para el canal de... Hiciera un canal de solamente de entrevistas. Y ya tiene nombre, que no es Charla con Wolfen. Es Gama de Voces. Las bolas de Wolfen. No, ya tenéis suficiente con las de Siski. No, Eli, ves, eso lo encuentro una cagada. El Wolfen SSBU. Sé que lo tiene Siski, André lo tenía tal. No. Hombre. Wolfen y su rally mágico. Llevo sin jugar rally no sé cuántos meses ya. Pensé que tenía nombre. De verdad, Dr. Vaca no me da la vida. Had a nice little lunch break just now. 5-minute lunch break. Down with it, man. We're here to work. Here to work. We're not messing around, just like our next two competitors stepping up here. MuteAce and Leo. Should be an amazing set. I mean, you want to talk about two household names. The Genesis rivalry, obviously, that we've seen so Mystic many times. Wolfen. MuteAce, the best peach in the business right now. Excited to watch the set for sure. Nada. Yeah, it's going to be a good one, man. And I believe they have No, Shadic no ha venido. if you would like to enlighten us. Yeah, I'd love to. Once Devin puts it up on the screen, that sounds good. Yeah, come on, Devin. Always slacking this guy. Tocando hierba con Wolfen. Esa es MuteAce buena. versus Leo. As I was talking to MuteAce, actually. No, Wolfen Clips very no. quick conversation. La cogida de I Wolfen. feel today competing. MuteAce said good. I said you can be. Una vez partidas con seguidores, Arturo. I know. I was like, all right. Eso estamos discutiendo. De que se van a hacer streamings a jugar con vosotros y todo esto. Pero hoy es día de torneo. This is the day of the tournament. Yeah, mental and physical. I feel like those two are so intertwined with Mute, right? Like trying Wolfen to te roba con Sephiroth. Esa es buena, ¿ves? Una gran verdad. Fighting that mental is just so tough, but Wolfen odia a Sora. También es otra gran verdad. El Cholfen, eso me suelen llamar amigos. Me llaman Cholfen. Oh, no doubt about it. I feel like it's certainly a mind over matter thing. I think we talked a little bit about it yesterday, like how important it is for MuteAce to be kind of warmed up and how dangerous that could be for the other side. And I mean, of course, he's very familiar with slaying some of the best players in the business. Of course, had a positive set. Bueno, gente, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Basta. Muchas gracias por participar en la selección del nombre de Wolfen ZX. Mañana lo anunciaré, ¿vale? Merch here has been immaculate. We've really enjoyed all the different designs that we came up with here internally. Los digo los nombres. Buy some of our merch. It really does help the event out a ton. We love doing this event every year. A ver, está Wolfen Play, el Wolfen Extra, Wolfen Neo, el sótano de Wolfen, Wolfen Press Star, Wolfen's Den, Wolfen Remix, ahí por la cara, un poco de Wolfen, Wolfen Extra, lo he dicho 2 veces, sí. Bueno, pues tengo 12 nombres. Más de Wolfen y Wolfen Plus. Wolfen Mania, oh, me gusta. Me gusta. Big Wolfen, hostia, esa no es mala porque soy enorme. Esa no es mala, joder, se me acumulan los nombres. Wolfen Press Star está de Dios, la verdad que sí, me gusta, me gusta, me gusta. No sé quién me lo ha dicho, pero gracias. El sótano de Wolfen. Ahí como típico youtuber tendría que decir, sí, es donde tengo mi editor. Pero entonces es donde me tendría a mí mismo, porque yo no tengo de eso. It's Rodney Conyers Jr. at gmail.com. That's what it is. Rodney Conyers Jr. at gmail.com. Go ahead. Send it there. Send it. I like it a lot. I'm super excited. I don't know where our competitors are, though. Yeah, I was going to say, they're not even on the stage. I see Leo walking up right now, though. Go. All right, since we have a break, I got a question. Las chozas de Wolfen, sí. Promise not to be mad. No, I'm going to be pissed, but ask it anyway. What's the difference between Pit and Dark Pit? The arrows and the side B. I know the arrows and the side B. Nah, yo creo, gente, que ya de estos vamos a sacarlo. And I know one says, "What's up now?" And Pick can't read. Wait, what's De estos lo vamos a sacar ya. No, Gavin. Was that Smash? If the up tilt thing is wrong, Gavin told me. Flame Tweek. Vamos a centrarnos en que viene MKLeo. Music is different. Yeah. Also true. Yeah, Dark Pits is a banger. Vamos a centrarnos. It's so good, yeah. Okay, Me parece una falta de respeto que van haciendo sea Mufas, Wolf, Mufas, ya. That's on Tweek. No. You guys didn't know either. So don't get mad at me. What, neutral B and side B? Neutral guys were getting so mad at me. Neutral. You guys were so mad. Neutral B and side B is the easy answer. I thought F tilt was secret. Secret knowledge. Sheesh.
Let's get it. MuteAce versus Leo. MuteAce is one of my favorite players to watch. Has that X factor when you get to the end. Agro, te lo ha dado ML41. Last spot, but one of the things that I always talk about with Peach is like. De hoy sí, es la primera pelea de MKLeo. Good heavens. Yeah, dude. 47-2. I had him zoom in. Oh my god, dude. Let's go Toast. That's not Toast like. No, not that Toast. No, right? there's another. Not the young Link. Yeah, no. Yeah, it's got to be a pretty common tag. Dude, one other thing. En caso contrario, será un top de mejores mufas. Estaría bien. He's an anti-hero like Seto Kaiba, okay? Dark Pit in chat. He's just misunderstood. Y si solo le llamas Wolfen y ya está. No. Oh, man. Tiene que dar claro que es como secundario, que no es el principal. I love watching MuteAce. One of the things that's fun to watch is like Peach. One of the things I always say with Peach is like it feels like she has to win by 2 in terms of like almost like tennis, where it's like, okay, you get the hit off the stage, but she doesn't kill vertically basically ever unless you get the. Hostia, sí, no tengo ni idea. Conozco Madrid algo, pero no tengo ni idea de los sitios para comer allí. Obviously, she could chain stuff with turnips into a fair, but when it gets into that straight hit, last hit scenario, MuteAce finds a way to sort of string those. Y no tengo ni idea de que lentes usa MuteAce. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. Crolloro, muchas gracias. But Leo known for doing the same, particularly with the Joker, with the Arsene, and it does look like that's what we're locking Wolfen chip. Joker versus Peach, let's get it. Alrighty, game number 1. W, dude. Dang. Wolfen level 2. No me acaba de llamar. Something I'm going to be looking out for in this set is the shield pressure. Joker, known for not having the best out of shield. Bueno, va. Each having some of the best. Vamos con. Wow, look at that. Hostia, hostia. 100% por la cara. No nos podemos distraer, gente. ¿Por qué pasa esto? Mute labbing out the combos that will give Leo 1 full Arsene. God damn, dude. That was insane. He responded immediately. Basically, the entire lead is gone. The quick equalizer. It's going to be a match of momentum 1000%, right? Dash attack through, Leo fighting back, Arsene is ready to go. Now's the time to capitalize. Hostia. Counter just missing. Hostia, y aún ya así. Le ha sacado un 100% y no lo ha vuelto a tocar más, That 98 he did is the only percent he's done. Finally, we land a grab. Toad shows up for a second. Yep. 115 now. Back throw has him in the corner. This is where MuteAce has historically shown a lot of promise. Just kind of keep you in that corner, or most importantly, keep you off stage, but off of your feet. Sí, por favor, eso te voy a decir una cosa. Que no te engañen los de Madrid, ¿vale? Para que vayas a comer un bocadillo de calamares. O sea, por favor, no lo hagas. Dead even right now in terms of stocks, but MuteAce got that's one hit. Yeah, there you go. Okay, tie game. Ooh, easy. Oh, nair into the back here. And going for the turnip pull too. I really like that. Keep the offense locked up, man. Wait. Right. Okay, Arsene said, get it out of here. Mute's done 150 damage off 2 hits in this game, by the way. Sanity. Yeah, that is the power of this character. Of course, not the best buttons in the game, but far from the worst. And when you're playing this endgame Peach, la verdad es que de Joker está ahí. Es que no la ves nunca, pero existe. Es la última. They're really quick too. It's something you always need to keep in mind against Joker too, especially if your character likes to arm themselves with items. ¿Te imaginas con mods? Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. Andy 48, muchas gracias por seguirme. Ooh, F-tilt. You've been tweeting about F-tilt actually. I'm intrigued to see El how buff no me no, por favor. It can set up for platform tech. Si puede ser que sea algo un poquito original, no nos copiemos de el Vegeta, el Rubius and Company. Just stuck over there. MuteAce not relinquishing the center stage. Finally, Leo able to sneak past him. Has that Arsene. Okay. How are you going to get down? Muchas gracias, fan. Historically has trouble landing, but is able to get around. I mean, there's that evasion I think you were talking about before, but this time not coming at the, under the guise of 1 stock, 2 stocks, unable to be touched. Back into the corner and fighting their way back here now. Good on you. Bunch of feints right there, finds a grab. No, Nacho, ese será el día de mi boda. Si algún día me caso, será un invitacional. Whiplash with how back and forth it's been, but now MuteAce solidly in the lead. Yeah, again, here's the situation. Leo ties it up right here, and then it's in one good Joker combo, and we're right back into it. Ledge Trap City. Could be anything that happens. Hold up. He's trying his best right now, but MuteAce every time off the ledge comes back super duper aggressive, but got caught slacking right there. There's back air. Now as it stands right now, 1 stock apiece. Arsene is almost in town. So Uber's been called. He's pulling up. Something I'll say too is the last 2 times that they played, including the last set at Collision, it's been 2 3-0s back-to-back for MuteAce. So 6-0 in games right now. A ver, pero joder. Más he parado. Es que lo Auronplay.
Lo de Play está un poco rebuscado, no me jodas. ¡Hombre! Astrofi, muchas gracias. Esa suscripción, parece un montón. Oye, Leo está a punto de perder, Perdemos. No, Leo ha perdido. Sort of 3/4 stage, he's not going to kill with it. So it's a tactical air dodge there because he doesn't really have an option, I don't think, to kill him there at that percentage exactly. Open bium, ¿no? He knows that he can only land maybe 1 or 2 more hits before the end. A lot of Hollow Bastion this weekend. Yeah, very true. Yeah, I'm glad you brought that up. Starters. Yeah, we got a lot of Hollow Bastion, a lot of small battles. A muy falta que no. Hostia, es que ha sido muy heavy este combo, Only 98? Come on. Here's the Nairs right here. Just kind of condition him to stay out. Unfortunately, it was all for 9. No, Bloom no está. Yeah, he had nothing there. Maybe he did. Charge up smash? Like but, super I mean, you would have had to, yeah, you really commit that. There's Leo, you just take another hit and just Wolfen 2, la move actúa de nuevo. Como título de película está genial, Well played. Sometimes you just pay that tax. Like, oh, hold on. Yeah, you take the air dodge. Maybe you get aerial, but Arsene's gone after that. You know, yep. Been fine. Ooh. Okay, looking for the one shot. Just try to hold him down. Yeah, I see you. And, you know, and I'm not mad at him for going for down special. Again, MuteAce, when they come from off. O sea, Leo Shit 7, MuteAce Shit 10, Joder. In your best interest to try to hold down B, build up that meter, but MuteAce just one step ahead. Liking that pressure from Leo. Goes for the jab into the. Look at this movement, man. Golly. Smooth stuff from MuteAce. Look at that. You gotta know the back air is coming though. Oh yeah. Those parries are gonna be essential. Once again, that out of shield game for Joker. So if Leo's forced to regularly block a bunch of these aerials from Peach, there's no way he's getting a punish. Si ves al Knocket, ponte Movement de Nick. Me parece bien. Almost cost his life right there, but Sí, me acuerdo de Nice. And look at that, Arsene just disappearing in time. That's a bad angle. Yeah, that's still tough though. Very bad angle to get hit by. Good back air there from Leo, just placing it perfectly. Yeah. Okay. Wolfen 2 el lado oscuro de la mufa. Ese es bueno, Daco, Ese es muy bueno. His what again? Huh? So that was his what? Yep, Joker moving through here. That counter doesn't hit. It's not great, is what I'll say. Bueno, Leo ya está un poquito mejor. Es para daros una opción de, ¿ves? Wolfen la acabas de mufar. And we're about to see Arsene number 2 for the stock. Bounces off the stage with the air. Ahí está, gente. Joker's worst move is his up B. True. Me parece bien, Eli. With Arsene. Say whoa, say whoa. Joker's worst move is his counter. ¿Cómo sería el spam si todos los personajes tuvieran mecánica de comba? No sé si quiero saberlo. En verdad, eso sería el Smash con los Smash finales. No, Ion, no hay pulse hoy. O sea, son brackets. No, no hay brackets. Son grupos de 4 que juegan entre ellos. Dar Wolfen ese viejas por la cara. Ole, 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 ole. Luis, un día más para servir. Eso no lo dudes. Es todo por el espectáculo. Es que encima os quejáis. Es todo por el espectáculo. Pasan todos flan. Pasa que uno empezará por winner y otro por losers. Mi main a día de hoy es Sheffield. Well, you know when the counter's going to drop, it's just more like, do you make that decision in the moment? And I don't know if it hits on platform on Hollow Bastion. Yeah, everything changes in tournament, man. Right. No, the gun sliding is real right now. Volvió. No voy a cometer el mismo error que Nintendo, la verdad. Wavelands, yeah. It's hard to switch. Dude, it really is. And there are some competitors for sure in this ultimate bracket where their play has been influenced by rivals. Wolfen Free Fire. Mira, nunca, o sea, he escuchado hablar de ese juego, pero nunca lo he jugado, Es increíble. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Still 32, not bad. Nair on the way down, force him to hold shield. Goes for the up throw. ¿Eso mata? Nah, ni coña. That kill screen's a liar. Yeah, I tell you. Aha right there. Oh, hold on. This could be a huge break for Mute. You got Arsene to deal with right now. Hold on, though. It's a tough timing. Going on the inside route. Going right to the ledge. Leo got to fight his way to this corner. Hold on, up there again. Hold on. Espera que vuelva a robar otra vez. So genius mode. Okay, turn up on the way down. Back into the corner.
Dude, what do you do here? It's so Cuidado el scary. pokeo, Oh, just okay, yeah, that's a good option. Just waiting. Back to the Trying left. to stall. That roll is scary. Que le vuelve a robar, Hostia, hablando de robar. Hostia, hablando de robar. Breaking a 7-game losing streak, by the way, to me right there. No, la verdad que será mañana, Spars. It was, I don't know, do you want to call it persistence or ignorance, but like he just kept countering over and over. It's similar to the down tilts. Like I'm just going to keep doing it. A ver, el raid se podría conseguir una mecánica de comba. Sí. Pero es que encima tienen una. Es una. Míralo. Not bad. Qué hijo de puta. Qué perro. Puto Leo. Yeah, I love that though. Again, Comido pollito con un poquito de pasta. Whether you have arsenal or not, I think this kind of forces your opponent to stop and think for a second. ¿Qué tal de Sparks? Forces them to slow it down and Pues me guardo los nombres. Luego haré descarte, pero me guardo los nombres. Curious to see if we're going to go right back. Hold on. No? Okay. Small battlefield coming through. Right. Just splitting that center platform into 2 pieces. There you go. Let's see if the stage is going to make any sort of a difference. I think, honestly, Joker's really good on Hollow Bastion, just like having that shield of the platform to get your juggle game going. He doesn't have Sí, es un poco... Joder, sí que soy bueno, ¿no? El puto juego. La cara de Leo. Got the Sheik up there, though. Down throw, back air. Back air. Again, that tried and true simple dude, stuff. Oh, you it's can starting to work. Look at how Peach can pop Vale. up Joker. Ahora. Those platforms are just above them to create awkward situations where Leo's put on the back foot. I think we're seeing why MuteAce likes his counter pick. Hostia. Oh, yeah. Hostia, lo he dicho. He's getting so much out of that. Think of all the ones he missed, but then the ones he hit. You miss every counter, It's you don't. worth it. You miss every counter, you don't down B. I mean, you know Peach likes to press buttons. I mean, it's in your best interest. You catch her off stage and you know she's going to try to come back aggressively because she's in a weird spot. Why not go for it? Nice. Spacing right there. That's like the tricky part when you're down against Joker. You got to pick your Oh, partner qué when pena. you're gonna Cuidado. fight him. Mew going air to air against Arsene Joker is crazy. Really worked out for him, though. Ahora estamos en la mecánica de comeback. Y más el... Si lo comparamos con cosas como el Ghost, el Raze, no, es... Obviamente, yo no lo considero una mecánica de comeback. Back here has him off stage. Just to see another turnip thrown down. Great stuff on MKLeo. Love that situational awareness. Ahí va. Ahí va. Mucho daño, Uy, uy, uy. Llega a tener Arsen ahí y vuelve a matar. Como saca otro Arsen y lo mate, me parto la polla, en serio. Viene Arsen. Falta la segunda parte. Menos mal que no lo ha cumplido. Yeah, MuteAce under the platforms. I mean, it's an absolute menace. And then we're also starting to see like the other way around. MKLeo in the middle. No mufa nada, yo he dicho, espero que no pase. Y no ha pasado. Dios, vaya deslizada. You gotta love that movement though, man. Golly. Triple frame 5 there. We'll take it. There's 4 there. Qué buena. And he got the turnip. Dang. Oh, I would have grabbed the turnip. Come on, man. Yeah, Mute has to be so afraid Da of igual, that now. da igual. O sea, la vuelta al escenario ha sido increíble, pero da igual. Starting to really feel himself. MuteAce has to second guess every hit he goes for, particularly in those kill scenarios. It is now a thing in the matchup that Mute ¿Por qué es tan grande ese counter? to be afraid of it, and not only that, but now it's affecting No, solo hace más fuerte. Pesado, pesa lo mismo. It's wild, man. How much of a difference one move can make in a matchup. Le ha ganado a eso. It's rather large. Yeah. How often do we see Leo taunt, by the way? That does not happen very often. Remember against Lugi? Okay, well. Uf, eso está muy desbalanceado, TSMS. I like when Leo. He's getting crazy Joker drag downs into more damage. These extensions Lo necesita, ¿no? Ese counter tan grande. Toma. Hostia, sobrevive. 160%. Has him caught in the corner. Up air, off the mark, going to go for that nair again. Getting a lot of mileage out of that here throughout the portion of the set. Down throw, got one. No lo mata. Espérate. Una vez más. Venga, va, Leo. ¡Ay! Que lo he parido, tío. Es que no ha funcionado. Es como si lo hubiera parido, No, o sea, es el mejor. Es el mejor counter del juego. No tengo dudas ninguna que el counter de Arsene es el mejor del juego. Porque hay algunos que son tan malos. El de Shulk, pobrecito mío.
Hostia, se la pela. El de Sul me parece tan malo, por ejemplo. El de Sephiroth es bueno, es muy bueno, pero no tanto. Encima no refleja. El mejor es de Sephiroth. No, estáis muy jugados, El de palo. El de palo es muy malo. El de Inci cuenta, es que no lo contaría como counter. Pues si es el counter como tal es bastante normal, paje, lo que te da. Pero es que el de Sephiroth solo da por delante. No refleja objetos. Pega mucho, sí. Pero no es el mejor counter. Es muy bueno, pero no es mejor. Te pega por debajo, rango es absurdo, te vuelve proyectiles. No, el Mystery Angle no está más roto ni de coña. Es muy situacional el down B y eso no es un counter como tal. El de Garrul es que si pegara por donde tiene que salir, pues no sé. Kind of goes back to what we talked about before. Joker, not with the best options out of shield. Wow. MuteAce kind of exploiting that here, but here's the up throw. Nothing off the up air. No, el de Sora ni de coña. Vale, el de Sora te para cosas que otros no te paran, como por ejemplo las plumas de Banjo. Ok. Pero a mí, lo de los proyectiles, que los tire para atrás, ¿me lo explicas? Es muy bueno, ¿eh? Pero es que el Larsen, es que yo lo siento, es que no le encuentro rival. Sí, últimamente Leo está muy travieso con las towns. Así es el Kingdom Hearts, bueno. Kazuya también es igual que está aquí en su juego, creo que no. Sí, está muerto Leo. Así que creo que el hecho de que me digan, no, es como Kingdom Hearts. Kazuya no está igual que en sus juegos, ¿eh? Kazuya no tiene un reflector de 2,4 en sus patas en el Tekken, ¿eh? Ole, ole. When you're on top for so long, sometimes you just get a little bored, right? You're not as inspired to keep going out there and kicking ass. That's right. Doesn't hurt to switch up the flow a little bit. Again, these early up Bs, they gotta come out. Ready to tilt the guns. He's trying to finish the stock off and el Lesor es quizá el segundo mejor. Ridiculous, dude. He's bringing the flash and the fire. You know what you're looking at? This is the GOAT right here. Te lo puedo comprar. This character looks bad here. Yeah, if you only watch this set. She looks stuck. Like you're just stuck on the right side, just getting sniped out of every single. Es que el de Mimi, oh, claro que no son counter, está claro. No he dicho en ningún momento que sean. Hostia, bueno. Dude, and then getting aggressive in the drop zone too. Like he's all over the damn place, and it's all centered around that counter on stage, right? Forcing Mute into these bad spots. Opportunity for Mute though. No, back off stage. Vaya señora paliza ahora de Leo. Uy, Great turn up though. That was. A little bit of space, a little bit of leverage. He got himself back onto the stage. Tú no Wolfen, pero no estás cheat. ¿Cómo? Ah, no sé qué estás diciendo. No, un Kazuya se le fue de la mano. De Corrin no está mal, pero tampoco se utiliza muchísimo. Es que a mí, por ejemplo, el de Sephiroth me gusta porque si te pegan, perfecto. Si no te pegan dentro del cabe, no te queda. O sea, te quedas vendido si te cubren, ¿no? Pero si no, como tienes los cristales esos que tira, está guay. Es que el incinerador sí es un counter, pero por lo que te da luego, es que está muy rotos. Mejor counter es el de Mario. Ajá, eso no es un counter, pero ok. ¿Cuántos counters te tienen las plumas de Banjo? Solo el de Sora. Detenerlo y que le pegue solo el de Sora. Pero yo que sé, el de Sephiroth, yo le pongo el down B, el counter, y a mí no me hace nada. Yo no le pego, pero a mí no me hace nada. Lo malo de Sephiroth, ¿sabéis cuál es la parte mala de Sephiroth? El counter de Sephiroth. Es que cuando pega, no es un golpe, son proyectiles. Y yo que sé, cosas como en otra vida de Zelda, el down B de Arsene, si le doy, me lo devuelve. Entonces, jeje.
El de Mar es un reflector, no es un counter. El de Little Mac no es malo, no es malo, no es malo, no es malo. Bueno, hostia, es que el de... ¿Ves? El de bayoneta es un counter como tal. No. ¿Está hasta la Strang? ¿Está rotísimo? Sí. Sí, 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 lo está. El Witch Time, joder. Si Mario te refleja el counter de Sefi, te mueres como a 40, ¿no? Puede ser, no lo he comprobado aún. El de Valle lo que pasa es que no funciona. ¿Cómo que no funciona? Joder. ¿Cuántos counters para la recovery Lucina? Pocos. Le hago counters a las mujeres, eso es bueno, no sé. Depende cómo lo veas. El mejor reflector del juego. Si es por daño, Kazuya. Tiene un multiplicador de 2,4. Cuando todos los demás son de 1,2, 1,4. 2,4. Si hablamos por fuerza, Kazuya. Si no, para mí, el de Falco. Frame 1. Reflector Frame 1. ¿Quién coño tiene eso? Falco. El de Falco es increíble. Hacerle counter al Sefi, al FS más de DS o el de Lucas. Sí, sí, es GG's. Te revienta. El bonus de giro. Ese, hostia, ese es top tier, Si hablamos de reflectores, ese es top tier, Reflector, pero es que no es un reflector como tal. Bueno, sí, mentira. Sí que es reflector. Sí que es reflector, pero de algunas cosas. Si no, absorbe. Sí, yo creo que el mejor es el de Hero, porque puedes hacer lo que quieras, tienes todo el rato. Y después el de Falco. Es que el de Falco Frame 1 es increíble. Sí, sí, sí. No hay duda. Yo, para mí, el de Hero es el mejor. Hero, Falco y luego Kazuya. Por el daño. Claro, es que la patada refleja. El de Pit está bien, pero creo que el de Pit es más una herramienta defensiva porque es increíble, más que como el reflector, pero también lo es. Bueno, habría que dar estos, que Light estuvo muy fuerte semana pasada. El de Fox no está mal, el de Wolf tampoco, pero los veo normalitos. Es que el de Falco es Frame 1. Es que es muy heavy. El de Aldeano es que no está mal. Ah, pero déjame yo que sé. Reflector de Palutena, pues bueno. Veremos, bueno, esta es la última batalla de Leo. Ya, qué ganas tengo de ver a Meta Knight de Leo, Light will catch on to it. You're going to die early, man. Absolutely, yeah. We've seen crazy light strings and him stop at the last second, turn around, wait for the opponent to do something, then up smash. So, I mean, it would not be surprised if he counter that way. Oh, that would oh my God. Cagada, Leo. Real from Light, though. If you commit to an edge guard and you get stuck at the ledge, Light is an opportunist for sure. Good pickup by the kid. Something interesting going into the set, by the way. Game count, lifetime, they are tied dead, even 20. Tilde no, hoy no al menos. Tilde ya mañana. Ahora es que mañana tenemos una bracket larga, Tenemos una bracket muy larga mañana. Porque se va a retransmitir todo los 16 y el top 8 luego. ¿Qué opinas de los bloques? Que no, bueno, sí. Los bloques de Steve, Ese lo que hace es refleja personajes. Este set es que no lo sé, está muy igualado esto. Uff, pero Light está jugando muy bien. Se te refleja el pasaporte, correcto. A ver ahora.
Try to see what he does at the ledge a little bit more. Neutral air, okay. I kind of want to see more there. Again, Joker not with the best options out of shield. No tiene escudo casi. Se la ha jugado ahora buena, pero. That's the thing. Like Fox's up smash is everything to him. So you need to know exactly how you're going to punish it if it doesn't connect. No, hombre, no, Gabriel, no te preocupes. Si te veo, te puedes responder. Adelante, ve lo que cuesta. Because he's going to be looking to hit him all day. Speaking of a back air, another go-to in Light's toolkit. Steve si lo bloque, yo creo que sería un personaje normalito, ¿eh? Lo digo así, claro. Malo no creo, pero sería muy normalito, ¿eh? Steve si los bloques. Hombre, Smasho, ¿cómo estás? Buen fin de semana. Pues aquí un día más. Ayer no pude hacer stream, pero cosas del adulting. Pero aquí estamos. Estamos aquí hablando de que voy a hacer un... Uf, que creo que mañana tendré ya... Haré un canal secundario de YouTube para hacer directos de cosas que no sean de Smash. Bueno, copiarte un poco lo que haces tú, para que de YouTube no se me enfade. Y... ¡Uch! ¡Uch! Y luego, pues nada, a seguir. ¡Opa! Antes, mira, una por otra. ¿Cómo te fue el lunes? No, bien, porque puede dormir, o sea que bien, no hay problema. Será más duro este fin de semana, porque la diferencia horaria son de 9 horas de donde están haciendo el torneo a España. 9 horas, qué locura. I'm not going to be sweating and shaking when I'm in a match, right? No, like, no, of course he's trying very hard and the pressure can get to Buah, es que a mí los bloques de Steve He does. creo que es lo que más rabia me da. Más que la vagoneta, más que muchas cosas. Los bloques. Y los bloques son horribles. El Dominio Stream Watch ya cargado es igual de fuerte que el 9. Depende con lo que esté cargado. I'm worried. So the thing about counter against Peach is like, what is she gonna do to kill you if you're in center? Right? It feels like there's not a huge threat. Fox can kill you at any point if he knows you're. Muchas gracias, que somos ya 600 personas, Estamos a sábado, Somos muchos hoy, Somos muchísimos para ser sábado, Que los domingos suele haber mucha más gente, Miedo de la mañana. Y más como los hispanohablantes lo hagan bien, empiezan a venir todo el mundo. Es increíble. Como Leo y Spargo lo hagan bien. Uf. Es que a Steve si lo bloques, hay muchos personajes que podrían castigarle tantas cosas porque llegarían a él. Sí, no, o sea, cositas tienes, pero sin los bloques le quitas muchísimo a Steve. No, pero la vagoneta no me da miedo. Oh, Dios. Me da miedo que te pongan dos bloquecitos, uno aquí y uno aquí, y entre medio te tire la vagoneta. Eso sí que me da... ¡Hostia, vaya leída! No, solo están Leo y Spargo. ¿Ves? Por ejemplo, sin bloques te hace un 30% de un util, no te hace 60%. Esa es buena ayuda. Es una muy buena reflexión. Claro, es que sin bloques que el personaje pierde muchísimo. A mí si me dijeran, mira, Steve puede participar en los torneos, pero no puede utilizar bloques. Dale. Es un nerfeo enorme, Es un nerfeo muy grande no poder utilizar Steve. No poder utilizar los bloques. Adiós, Arsen. Se le complica a Leo esto, I want to see if the counter thing continues. I want to see Light hard charge and up smash in his face as a tab. Like it could happen for sure. Leo. He got so many grabs, just empty jumping, landing right next to Leo. Leo not responding in time. Límite de bloques, eso no puedes, ¿cómo lo cuentas? Hostia. Leo looking a little lost, at least in terms of the pressure. Yeah, it is so hard to shake Fox off you, man. Especially with Joker, you don't have like a DP or anything similar to that, right? Si es lo que digo, es que el... Hostia, vaya leída. Vale, bueno. Es que este Arsen ya está... Está gastado. Hostia. Leo, ¿ahora qué? Vale.
100% tienes que quitar, ¿eh? Y Fox mata mucho, lo sabemos, el PS más. En melee hay muchas reglas universales, anti-esteleo campeón sería difícil. Ya, pero ¿sabes qué pasa, Giancarlo? Que... ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ah! ¡Hostia! Era la leída perfecta de Light. Oh. No, no mata. ¿A Plotarmo? Ese air dodge. Dios. No va a tirar. Media Arsene, ¿eh? Uf. Si aguanta un poquito más, espérate que no lo haga, ¿eh? ¡No! ¿Bien Arsene? Sí, bien Arsene. No. ¡Guau! ¡Qué buena! Si tuviera recuperación de Joker normal, ahí no le pasaba nada. Con Arsene ha sido la muerte. Lo de Mele, sí, pero porque también Mele es que hay cosas demasiado rotas. No, yo creo que si sale, o sea, si Steve sale en el juego, al igual que hicieron con Bayonetta al principio de todo, va a estar muy nerfeado. Sí, Santi pasaría por Winners. Sí, le van a aplicar un nerfeito guapo. Ya te digo, mira, con el simple hecho de no poder poner bloques en el aire, a Steve ya le jode bastante. ¡Coño, Violet! Esta sí que no me la he visto venir, ¿eh? Esta sí que no me la he visto venir, ¿eh? Motherfucking Violet, ¿eh? Yo quería un Meta Knight. Joder. ¡Hostia! Casi lo mata. ¿Cuántas veces se enfrenta a la Violet de Leo? Light. Hay que recordar que en 2022 dominó todo Ultimate con Violet Leo, ¿eh? Ay. Ups. Sí, pero Giancarlo, yo creo que el Fox de Melee, Fox de 4 están más rotos que este Fox, mi opinión. Hostia. Lo lejos que llega la recovery de... Buena. ¿Está muerto? Sí. Ve reacción, Yo me iré jugando Minecraft por primera vez. Traté de poner un bloque en cualquier lugar del área y morí. Más te engañó, Zackray te engañó, sí. Uy, ¿dónde ibas, Leo? Nah, yo creo un meta de pesos pesados es imposible. Porque la movilidad es demasiado importante. It's do or die, and he picked Byleth. I like the confidence from Leo. I like the idea, but right now it is not working out. He's got to take the stock and take it quickly, guys. You're not winning 3. You might win 1, you might win 2. I don't know if you can win 3. Ay, no mata. Can't quite get it. I think it's going to be harder and harder to do. And bueno. Obviously we know Leo can do it. He's done it before, and this guy is capable of miracles. But vaya recovery de Light. Angles, man, it's crazy. So smart to ride the stage right there. Oh no, your jumpless as well. Oh no. Va a ser un 3-0 esto en una casa. Vale, va última stock.
things just became a little bit more close right here for MKLeo. Going to go for the back throw this time. Yeah, trying to use that platform, right? Extend the offense. O sea, el backer de... Uf, el backer de Steve, me acordaré, cuando Tropet, el mejor Steve que teníamos en España, con el backer de Steve, con diamante, ganó al... Uf, al Power Geyser de Terry. Yo digo, no lo puedo creer. Lo he visto, vendió el escudo. Sí, es para decir... Oh, es para definir la bracket. Ha sido bonito, Leo, pero no se pudo. Fue peor de Nintendo, Alonso, lo del que no se podía banear Steve. Pero bueno, en el torneo de la semana pasada se pudo banear. Entre comillas. Un meta de pesos pesados. ¿Sabes lo que sería, Jorge? Entretenido. Un meta de pesos pesados sería entretenido. Porque las partidas no durarían 7 minutos, no habrían casi timeouts. Se matarían pronto. ¿Tienes pensado streamear los evos del Street Fighter 6 u otros torneos grandes? Ravelar, sí. Lo que seguramente solo haremos pues en el stream secundario, que voy a crear mañana. Todo el tema que no sea Smash, competiciones tipo el Evo, tipo hacer yo stream, lo que sea, lo haremos en el secundario. Porque si no, a YouTube no le gusta. Quarterbacks who come through. Oh man, he should have gone ages. Actually, he should have gone. It's just so tough. It's so tough because like. Sería divertido ver y no de jugar. Es que a veces, mira, Jorge, yo os voy a decir una cosa, gente, que últimamente me dio mucho que pensar y más, sobre todo desde hace unos meses que hago stream con vosotros hablando y todo. El Smash es un juego. Mira, no, voy a replantear la cosa. Hace poco vi un vídeo de Joseju, que alguno lo conoceréis seguro, para no conocerlo. Joseju hizo un vídeo hablando de los eSports y me dio que pensar un montón. Digo, tío, hay muchos juegos que se han centrado en crear su videojuego para convertirlo en un eSports, ¿vale? Entonces, el problema es que esos tipos de juegos no suelen arriesgar, suelen ir a lo que funciona. ¿Vale? Rivals, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces un juego pensando ya para los eSports o lo que sea, le quitas el factor 1, que entre más gente casual. 2, le quitas cosas que pueden ser divertidas. Parrita, muchas gracias por seguirme. Le puedes quitar cosas divertidas que quizás tú no utilices, pero otra gente sí. ¿Cómo se llama el vídeo? Os lo digo ahora. Joseju eSports. Y me dio que replantearme. Se llama El equilibrio de videojuegos no es tan importante. Es difícil hacer contenido de juegos como Rivals, a menos que seas pro. Él odia el workshop. Por ejemplo. ¿Por qué no aparece el chat de YouTube? Hostia, pues no lo sé, Parrita, dale F5. Pues me dio que pensar, digo, tío, siempre todo lo de eSports, más que hacerlo pensado para el viewer, no, su pasamiento está en el torneo. Está pensado para el jugador, para que sea justo para el jugador, para que sea lo más igualado para los jugadores, participantes y tal. Pero luego pongo a pensar y no hay nada pensado para el espectador como tal. Sí, el espectador lo ve y lo disfruta y tal y todo esto, pero no hay ningún factor que digas, hostia, podría haber algo diferente, algo divertido. No, en Smash, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo? No, normalmente es teams, singles, singles. Y no hay nada más, no hay cambios, no hay nada. Y yo creo que... ¿Era el que decía que balancear un juego era mejor solo buff? Sí. Y me dio que pensar, digo, tío, de vez en cuando pensar en algo que a la gente le gustaría mucho ver y no tanto en algo que sea, ¿cómo decirlo?
justo para el jugador, coño, me da que pensar. Entonces por eso digo que eso de que el Smash, algo que me gusta es que es un juego el cual puedes jugar con amigos, es un party game, pero luego es un juego el cual lo puedes hacer competitivo. Y en este último juego yo creo que lo han tenido en cuenta en hacerlo competitivo. No sé. Algo así como hacer una narrativa tipo WWE. Es un decir, por ejemplo. Pero no sé. Como hicieron con el Sparking 0. Que es un juego para echarse unas risas como tus amigos, además de hacer cada personaje lo más roto posible, siguiendo lo que es el lore de Dragon Ball. Y ahora la gente se está quejando de bobería como el nerfeo que le hicieron a Jiro. Bueno, imagínate que no tuviera Ding Dong, por ejemplo. Yo qué sé. Imagínate que Sora, siento, los Sora main van a recibir. Imagínate que Sora no estés machacando el puto loop del Nair y puedas matar. No sé, hay muchas cosas que pensar. Y me dio que pensar muchas veces porque a veces digo, vemos combates aquí, yo que sé. El ejemplo más claro, la final de Smash Factor. 1 hora y media, donde de todos los que visteis esa final, o todos los que vimos esa final, de los que estamos aquí, no, Riddle no ha jugado aún. De todos los que vimos aquí, ¿para cuántos fue entretenido el combate? Para mí fue muy divertido el hablar con vosotros, el comentar chorradas y tal. Pero el combate en sí, ¿para cuántos? Yo creo que para casi nadie. Yo creo que para casi nadie. Vas a asustar a los main Sora haciendo eso. No, el personaje está ahí. Me quejo más del Steve, así que claro, te lo digo. Para mí fue entretenido el último game. Sí, claro, porque ya sabes que se acaba y dices, vale, a ver, ¿quién gana? A ver quién gana. El chat fue increíble ese día. Para ti sí, pues escúchame, Francisco, te tengo mucha envidia. Me alegro por ti, disfrútalo. Pero yo no puedo. Ay. Pero es más lo hizo competitivo la comunidad. Entonces, claro, se entendió completamente. Es lo que hay. I was like, I'm just going to eliminate the possibility of me getting reversed or me being too greedy. I'm just going to grab. I think it was game 2 specific. Yeah. ¿Fue por los jamones que no ven a Steve? No, es por Nintendo, Diego. Nintendo, desde que tienes que pedir licencias para hacer torneos, dijo no se puede manejar personajes y ya está. No sé. I liked it because one of your first interactions, he did footstool gun at a shield, and I was like, oh, that's a good sign for Leo in this matchup. ¿Qué combate? Solo veía Wolf de X. Ese día, pues sí, era para ver pocos más. Ya puta las pausitas, Joder. Muchas veces esos, normalmente 400 que os quedáis, incluso con las pausas, Unos grandes. ¿Qué opinas de ti en el torneo? Que está bien que venga, pero al pobre se ha comido una mierda. Pobre se ha comido una mierda. Realmente, si lo piensas, hay muchas mecánicas en Smash que solo se descubren investigando para competitivo. Tiene sentido lo que dices. Sí, claro. No, y está bien que las comunidades tal. Pero a veces también considero que, por ejemplo, en el Smash, lo conozco, muchas veces pecamos de que, yo que sé, meten algo, un stage que no es legal, no sé qué. Y ya está, ¡buah, vaya mierda! Es que esto, porque lo sacas? No sé, y hay que pensar que está el otro público. Y el otro público es el que entra, porque normalmente entras por ahí y quizá acaba en el competitivo, pero. Y hay que pensar un poco en ese tipo de cosas. Algo que hace en el kit de Yera es una mecánica llamada Negative Penalty, el cual castiga a los que campean, dejándoles. Ya, pero es igual, es competitivo igual y corriente eso. Si de forma insista, jugar más agresivo, es más aburrido. Ya, pero estamos hablando de lo mismo. Es aburrido. ¿Te imaginas tener los bugs de VG Bootcamp? La verdad, el gallo me da bastante igual. Porque ¿sabes qué pasa? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente tiene ahora VG Bootcamp? A ver. Mira, ahora mismo VG Bootcamp tiene 9.000 personas, ¿vale? De estas 9.000 personas, ¿cuántos vuelven porque es VG Bootcamp? No, vuelven porque están haciendo este torneo. Vosotros muchos volvéis porque lo estoy haciendo yo y es este torneo. Y eso se agradece. Es muy diferente el ver un stream de una organización que ver el stream, que ver el stream de un streamer. Es completamente distinto. Y te dice alguien que ha creado Mystic Squad, que Mystic Squad soy el fundador y cree y sabe lo que hay. Y con Mystic pasaba, mucha gente venía no porque le hiciera Mystic Squad, sino porque es el torneo y pues vamos a verlo porque Mystic Squad lo está haciendo, pero no por decir, ¡guau! Sí, voy a ver Mystic Squad porque tengo cariño, porque luego había un torneo normalito y no venía ni el tato.
¿Tú crees en Mr. Squad? Sí. Yo creo en Mr. Squad. Yo solo vengo porque estoy. Y yo sé que hay muchos que. Joder, es que Wolfen, a mí ver torneos solo no me gusta. Pero vengo porque me lo paso bien contigo. Y me lo habéis dicho muchos. Y yo, pues agradecido. Es otro rollo. Es diferente. Es muy diferente. Y yo súper agradecido y siempre intento dar el máximo. Y también por eso me pego las tanqueadas que me he pegado de aquí de 8, 10, 12 horas de stream. Y con mucho gusto, ¿eh? O sea, en ese aspecto, ni una queja. Si no soy un torneo, te vería igual. Y yo por eso quiero empezar a hacer lo otro. Las watch parties, los eventos siempre van a ser muy divertidas. Sí, es Mashu, pero a mí a la vez me da pena. Porque me he dado cuenta. Yo soy caster, igual que tú en ese aspecto. A mí me gusta castear, me gusta la emoción, me gusta tal. Pero me he dado cuenta que hay mucha gente que el tema del casteo lo aborrece. Por eso yo creo que las empresas que se dedican a los esports se han dado cuenta que las watch parties son un poco el futuro. Está bien tener comentaristas tal, pero las watch parties hay gente que le gusta ver con su streamer favorito el partido. Va a tener mucha gente y lo va a ver más gente. Mirad, el caso más claro es Ibai. Ibai con el LoL, es increíble los números que tenían los Wolves. 300.000 espectadores viendo los Wolves con Ibai. Es una locura. Pero yo, por ejemplo, intento también, si es en español, pues decir, hey, hay que apoyar. Porque los ingleses hacen lo que quieren. Esta, hostia, qué buena, de punta a punta. Pasa que en los watch party tanto chat como el streamer pueden opinar y debatir el tiempo real. Claro, y eso es muy divertido. A mí me parece algo muy divertido. Y aparte, pues yo soy una persona que lo he dicho. Comento hablar. Comento, hablo, os comento lo que digo, doy mi opinión, me dais la vuestra. Está muy guay eso. Pero ¿por qué es el LoL y por qué es Ibai? Obviamente, el Parritia, obviamente. Ibai es Ibai y el LoL es mucho más grande que el Smash, obviamente. Yo soy ganando este juego por algún torneo que vi, pero no sabía quién eras tú. No pasa nada. Tampoco me verías por ahí diciendo, hey, sí, soy el creador de esto, seguidme, gente, soy el mesías en español de los torneos de Smash. No. Soy una persona trabajadora, bastante humilde y que se lo intenta currar al máximo posible y ya está. Oye, este matchup pinta como muy feo para mi mina. ¡Oh, no, no, no! ¿No decían que no habían infinitos? ¿No decían que no habían infinitos? ¿Eso qué ha sido? ¡Qué bonito! A mí la de opinar me gusta, pero me enfundan mucho. Pero porque, Vicronos, eres una persona que a veces tu cabeza es, tengo la verdad y lo que digan los demás me la pela. Y tampoco se puede ir así por la vida. Te lo digo como consejo. Siempre y cuando se suba el Aarón borracho. Hostia. Aarón y Cola fueron una cosa, Vaya partidita, Mr. Eminem. Pero Ibai en LoL es como un caster, ¿no? No. Antes sí, a día de hoy ya no. A día de hoy está hablando con su grupito, con el Rebe y con todos estos. Mira el Leo cómo está comiendo. Lo estoy viendo, míralo. Buah, se está metiendo un bocadillo entre pecho y espalda. Ojalá te lleven a Koya a narrar cuando estén los de Tweek que yo. Seguro que habrá equipos para ese juego. Hombre, yo espero que sí. Yo voy a estar el primero, Yo ya, para que os guste el Tweek que yo, tened presente de que voy a estar muy presente por ahí. Cada día Tweek se parece más anime. Hombre, cuanto más crezca. Ahora se tiene que dejar barbita y ya está, ya lo tenemos. Yo te conocí por Mystic y desde ese buscaba tus casteos con el Dras porque me divertía mucho. Sí, el casteo con Dras me conocí. Mira, a mí por lo que más conocí más la gente es por el casteo con Dras de Siski y Andrés, de los doble Donkey Kong, y por el Smash Factor. Esos son por los que más. Encima con barba sexy, sí. Sí, hay mucha gente que si no fuera con mis casteos y el vídeo de casteo que subió Siski en su canal y todo esto, mucha gente no me conocería, es normal. Tienes razón, soy una persona prácticamente imposible de cambiar de opinión. A veces hay que abrir la mente, Micronos, te lo digo como consejo. Si a veces es complicado, pero hay que hacerlo. Sí, no, fue surrealista en todo. Y yo siempre lo digo, el vídeo de Siski. No, hostia, pero ¿qué está pasando con el putísimo Tweek? El vídeo de Siski no ofrece todo lo que pasó, porque claro, se hace su protagonismo. Pero en el mío,
Que sale lo de Leo también, la camiseta de Britney Spears y todo. Es una locura lo que pasa en ese torneo. The flip kick is so good there too, because it's kind of a chump check if he does anything. I think Tweek's aura is just Tienes que hacer una igual de los organizadores de Mystic contra organizadores de VG Bootcamp. Pasando. No le tengo mucha estima a VG Bootcamp, no te voy a mentir. Realmente se escucha uno metra. Eso ya es otra cosa. Yo te conocí por el vídeo de la región que era más fuerte. Tío, ese vídeo lo vio más poca gente y lo que me ocurrió una escena. La intro me la curré tantísimo. La intro, hay un vídeo mío, gente, que lo ha visto muy poquita gente, que me curré la intro como si fuera cuando los que hayan jugado al LoL, cuando aparecen los personajes, pues con los personajes del Smash. No sabéis la curra que fue eso. Sí, los techs también están siendo bastante malos por el japonés. Yo no sé cómo llega aquí. Da igual, bienvenido seas. Sí, la intro de ese vídeo fue muy épica. Ya es más facto, hay algún comentario, ¿te acuerdas? Y te ríes eso también. There you go. That's what I want to see. Stand your ground. You know what I mean? Stand strong. Back throw. Gonna get the charge up arm. Opportunity here for Nah, cosas personales en plan de organizaciones con Mystic y Squad. De intentar llegar a un acuerdo y dejarnos tirados. Ya está. ¿Cuál vídeo? Espérate, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el vídeo este? Lo digo ahora. Ya te digo, la he visto en poca gente porque es un vídeo que... ¿Dónde ven está ese vídeo? Un momento, estoy buscando el vídeo ese. Aquí. Lo paso por aquí, o sea, uno quiere ver la intro esa, os digo. I mean, even if Tweek doesn't want to break the zone, he has banana pill in hand, and it doesn't matter how long your swings are. If I have a banana pill, I'm still pretty much in firm control. But again, once that zone is broken, I got down tilt I have to worry about. I got el vídeo es este. ¿Tienes tutorial de cómo castear? Sí, el gallo. Lo tengo. Si buscas en mi canal, pones cómo castear. Y tengo, para que algún día a alguien le apetezca castear o empezar, tenéis un tutorial aprobado por gente profesional que se dedica a esto. Muy bueno. Ese tipo de actitudes son nefastas cuando no quieren ayudar porque te ven como competencia, no quieren que seas mejor que ellos. Pero es que es una tontería, Giancarlo, simplemente porque no somos competencia ninguna. Mystic y VG Bootcamp no es competencia ninguna porque somos públicos completamente distintos. Alguien llamado Wolfen aquí está haciendo spam, lo siento. ¡Hostia! Esa ha sido muy buena. Wolfen, para empezar a editar vídeos y fotos que me recomienda. Empezar. Eso es lo que hice yo. Da igual el programa. Empieza. Hostia, pero tío. Tequea. Ritmo, por Dios. Vaya muy bien, Gabriel. Bueno, Ángel, has quedado segundo. Mira el lado positivo. Se verá una pena que sean dos. Wolfen, están haciendo spam de Nvidia. Está permitido ese. Yeah, so good at threading the needle. And of course, Banana's transcendent, right? You can't clank it out with the arms like you would with most projectiles. Tu micro 11 meses. No, para que no sabía regular también el... No sabía regular también el audio como ahora. La diferencia, el micro sigue siendo el mismo. El micro de siempre ha sido este, pero antes no lo sabía. He aprendido el sonido también. Claro, es que la Mimi no está acostumbrada a tequear porque no se tiene que acercar, no se le acercan nunca, ¿no? Claro. No, Tweek en Luminosity lo que le hizo a Sonic, joder, fue una partida súper prestada, ¿eh? Es que yo creo que al final, os lo digo muy claro, o sea, Kazuya en el mid-level
es una pesadilla. Pero en high level, qué buena. En high level yo creo, vaya paliza. High level yo creo que Kazuya se ha quedado un poco estancado, Life comes at you fast sometimes. It is Just what got it is. smothered. I mean, it's funny because historically, we know can play kind of slow. Could be a little bit more defensive, pump the brakes. Not my Tweek. What are you talking about? Depends on what the matchup he's in. That's kind of the thing. He can hit the gas, and you see it right there. If he needs to, he plays fast, gets up in your face, and Min just giving no. A ver, hostia, pues están yendo. Cosa mía, o están yendo muy rápido los grupos. ¿Cuánto llevamos? ¿Llevamos 4 horas de stream? Ah, vale, es que los grupos acaban pronto. Pues mira, gente, hoy quizá hacemos. Es que luego, ¿qué coño es lo de Onelet y Combo Devils? Creo que eso le van a dar por culo. La verdad. Haremos los grupos, gente, y hasta mañana. Pero que mañana va a ser un stream muy largo. Así que aprovecharé hoy que no es tan largo para descansar un poquito. Sí, sí, la verdad que sí, que está todo arrasando. David Cross, tienes toda razón. Yeah, good enough, I think. Que eso de los grupos es que hoy no es una bracket normal, sino que son grupos de 4. O sea, hay 4 grupos de 4 players. Entonces se enfrentan entre esos 4 players para las posiciones de mañana. Wolfen, ¿cuándo un stream jugando al Smash? La semana que viene. Semana que viene vamos a hacer stream ya jugando Smash y vamos a iniciar también el canal secundario para jugar. Me apetece un día de. Me apetece un Mario Kart, un día, gente, con vosotros, la semana que viene. Así que mañana os pasaré el canal, os spamearé mucho para que me sigáis. A ver si puedo llegar rapidito a los 1000 suscriptores mañana y al menos pues sacarle un poquito de rédito a los otros streams. Estaría bien. Que ya no es por el dinero, ¿no? Pero es decir, al menos intentar que me sirva de algo también. Vaya paliza se llevó Shadic con el Terry de Reels ayer. Ya lo he visto. O sea, he visto el resultado. Ya me hubiera gustado verlo ya. Da igual, BCP. La cuestión es reírse. ¿Crees que Terry sea más consistente de Kazuya a high level? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sigue siendo más viable Terry. Mañana es el top 8, sí, mañana es el top 16 entero, Bernie. Even Diddy's is better than Ganon's. I didn't think you were going to so say it. Diddy can't down tilt Sonic and stuff. So when I play a matchup Sí, lo que haré Luis será seguramente de los directos esos que hagamos, pues haré un mejores momentos de tal mes, o sea, del mes que sea. Eso sí que quiero hacerlo. Porque como en YouTube guarda todos los directos, algo que me gusta muchísimo, no como en la plataforma morada, puede coger luego y hacer un edit y cosas. Que me viene mucho gusto hacer edits y estas mierdas. Terry es el mejor FGC, confía. Yo creo que para mí los dos mejores son el Ryu y el Terry. No sabría decirte cuál es mejor, pero Ryu y Terry me parecen los mejores. Con diferencia, Más que Ken y más que Kazuya. ¿Por qué los jugadores de Smash nunca se retiran? No, los de Smash sí que se retiran. Los que no se retiran son los del Street Fighter. Mira el Daigo Mejara con 43 años y ahí sigue. No entiendo muy bien. Esto es para definir grupos y... No, esto es para definir la bracket de mañana. ¿Cuál ha sido el torneo que has tenido más viewers? Rex, esto fue en el Smash Factor. Fuimos 2000 y pico. Fuimos 2000 y pico. ¿Qué toca ahora? Pues ahora va a tocar Cola contra Candy. Es que los Funan no se retiran. Es que en la página de G dice que es para Onelets. Pero esto de Onelets, ¿qué coño es? A ver, vamos a ver bien un momentito. Onelets Stage. Pues puede ser. Vale, pues quizá no va a ser tan corto el stream. No lo sé. So I think I was playing fast enough to be able to keep up with some.
Disco grupo para grupos. Igual se define la verdad que para mañana. Puede ser. Entonces seguirán jugando un rato más después de los grupos. Es que si no se acaba en breve ya. Sí, se le está complicando mucho a Leo Gold Fox. ¿Acola debería estar en primera posición en el segundo ranking? No. Que va. Segundo del grupo se enfrenta al ganador del tercer y cuarto puesto a otros grupos. Vale. Vale, pues veremos. Sí, está yendo muy rápido, pero porque está siendo casi todo 3-0, 3-0, 3-1, 3-0. All smashes are earned, okay? Thanks, Gav. See you later. Good luck. Yeah, man. All right, big Gav coming through. Obviously, sí, la verdad que es rarete, pero bueno, para dar más espectáculo está bien. And when he's playing well, like it's just the tech and all the hard work he puts into his character. You see it really come out. I mean, you saw that offensive, a couple offensive strings he got against Remu. The spacing against the grab, like just barely. Sí, a mi level todo es viable. Yo, por ejemplo, digo, o sea, en México la competencia es mucho más dura, pero yo creo que en España, quitando a 3-4 jugadores, cualquiera puede, con cualquier personaje, puede proclamarse top 5 de España. Con cualquier personaje, sí, claro lo digo. España el nivel es, quitando 5, 6, 7 jugadores, el nivel es malo. El nivel es malo. Y he de decir esto, ojalá el nivel fuera mucho más bueno, pero yo luego veo, yo que sé, en México es que te puedo nombrar a unos cuantos jugadores. Porque ya no solamente Leo Spargo, no, es que está Meister, es que está Big Boss. Iba a decir SkyJ, pero bueno, SkyJ, está Gilhue, está Waka, está Mou, Hazard, está también Jack. No me jodas, tío. Superdog. Alandis, verdad. Es que es increíble, Es increíble el Kirby, el Gilhue. Superdog, es que es el Nair también. Mao, el Ryu, correcto, que está Mou, el Greninja y Mao, el Ryu. Algo que agradecí mucho el Smash Factor es que conocí mucha gente que desconocía muy buena. Javi, el primero Leo también. Hazard es increíble. Hazard, os lo prometo, Hazard es increíble. Lao también, el Luigi. Pero me gusta más Waka. Waka me encanta. Dijo la Escape ahora, pero ya, no, escúchame. Que ahora esté como esté no quiere decir que no ha existido. Tenemos la mala manía de... no, es que como ha hecho algo malo ya no existe. Escúchame, ha existido. El Manny también. Es que tenéis jugadores en México que es una locura. Es una locura. Luego lo he dicho, que sé, en República Dominicana los más son Sonics y Capitancito. Pero México es una locura. Si España y México se consideran, ¿cuál sería el top 5? Pues no lo sé, pero quizá no aparece ningún español. O sea, Siski se colaría por ahí, sí. Pero no. Bastante abajo, yo creo que Spargo, Leo y Meister estarían por delante de. Siski. Top 4. Top 5. Sí, Nine logró ganar a Siski. Veremos la siguiente vez. En México está Shinimar. No, ahí te estás confundiendo muy fuerte. Si es que Andrés es el top 10-15, seguramente. Te digo que es una locura. Es una locura lo de México. Glutoy también es de México, ¿no? Es verdad. Es verdad, Gluto estaría, claro, pero estaría que... No, pero es que hemos dicho España. Pero sí, Gluto tenía que estar, ¿no? Entonces, si juntáramos Europa, es que quiero que Europa, ojalá tenga un level up Europa, pero... Si tenemos un año tan asqueroso como hemos tenido este año, sin torneos casi, tuvo mal daño de Olimar. ¡Ole! Also as Royce, we see Cola evening the stocks quickly thereafter, but of course he got a lot of percent to make up for here, and now Candle has the luxury of just hanging. No, no está yendo a nada, Derek. No te has enterado, ¿no? De las últimas noticias.
Oh, nice. Canli es un Olimar muy bueno, pero es de los votados. No ha sido de los invitados, o sea, ha sido invitado, pero por votación del público. Cloud is lurking right now, like the Green Goblin mask. Hold on. Maybe. I think this one might be such a big blowout. You might want to try again. Sí, yo creo que Siski estaría top 4 de México, quizá. Y quizá luego se va a México y no llega a eso. Pero estoy seguro que mejoraría Siski. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué putísima paliza! ¡Qué palizote! Let's think about this next game. Soldier first class. We were legitimately just holding in. Porque en Europa se juega un Smash muy distinto. I gotta say that parry the first hit of Nair. Si es que estaría más alto que México de España. A ver. Lo del meme de Siski top 5 de España, basta. Okay, now this just makes so much more sense is the other thing too. You just don't want to fight Olimar straight up. Kano is just Sí, sí, lo de cola, hostia. El Cloud de cola. No, si es que debería irse a Japón una temporada. Well, cut from a different cloth for sure. I want to say Cola also did try Roy against Shuton. Kind of got shit on and then Eso es verdad. Si es que podría farmear Coinbox a saco. Ganaría más pasta, ¿eh? No es mala, ¿eh? Gana Coinbox y venga. Porque es que la Samus Online. Samus Online. ¿Cuántos hemos vivido esa pesadilla, eh? De Samus Online. Que es que incluso un player Samus malo te da unos problemas que flipas. Sí, yo creo que el Siski Online a Sonics Online yo creo que podría darle muchos problemas, ¿eh? See it so much from good Olimar players, and Candle, obviously they got those in spades. Candle spacing it isn't really great. I mean, these moments where Cola wants to go for No me lleves así, es que es un país peligroso. Pero así sí es que es un peligro, hombre. Míralo. Siski, vamos, él es un alfa. subtle limit charge right there. I like too, like Cloud with the lead right here. You can back off, charge limit, and then you can fade away with these back airs. Cola though, obviously still on Cloud, going to be more aggressive than anyone else. But you can throw blade beams. You can take your time, cross slash. That's going to be a stock again. Leo, bueno, quizá juega luego, no lo sé. No lo sé, Luis. Nada, decimos Luis y Siski se fuera a América una temporada a jugar. Se podría ir con su novio MKLeo. Se van a jugar y ya está. Creo que llevan como 3 semanas de Coinbox Rivals. Ah, ya. Yo lo he dicho, el Rivals es un muy buen juego, pero no es para todo el mundo. A volar. Ay, no tiene pigments, qué putada. Ni a Estados Unidos me lo lleves. Joder, el gallo parece Hikotsu ya. Uf. Oh, it's incredible, yeah. Let's watch it tonight, though. Menric, no tiene mucho sentido lo que has dicho. Dude, I watched Goodfellas today and on the plane. W movie, yep. I fear that my vocabulary is irreversibly altered. Italian. Yeah. Italian. Podría ir cerca de la capital sin broncas, el estilo de vida es un poco más barato que en Europa. Sí, no, yo sé que Siski, con lo que le pagan de su equipo, podría vivir bien allí en México. Joder. ¿Recomiendas comprar el Rivals si me gustó el 1? Sí. Si te gusta Rivals y te gusta Smash, el Rivals es muy bueno. No tengo ni idea de mí. No he seguido el caso, la verdad, y ni quiero seguirlo. Cuando digan lo que ha pasado, ya está. What's the matter with you? You're busting my balls over here. They say that so much in that Well, they be busting balls all the time in that movie. Everybody's busting balls in that movie, bro. There's so many balls to be busted. So what? No fucking Gavin. I love it.
Ah, yo sí, tío. Yo, de 0-1, yo es algo que planeo hacer. Vlogs, vídeos, por allí por México. Sí, el Roy está un poco raro, pero parece que funciona mejor el Roy rubio este. Hostia. ¿Es mejor Roy o Cloud? Yo creo que como personaje es mejor Roy. Pero bueno, Cloud está ahí. Cloud is a pretty exploitable character, right? You can edge guard him, you can shut down some of the more telegraphed approaches. I think good parries are going to be essential to Candle. Ya, bueno, igualadita. Parece que al fin vamos a tener una partida más igualada de lo normal, Oh, sorry, excuse me, 72. Ridiculous, man. What a character. Olimar's damage output some of the best of the game, and you can see blocking that limit blade beam there. Taking nothing from it. Oh my lord. César, el pasa que el Siski es muy comodón. Siski le gusta dormir bien. Que no haya ruido por las noches, porque si no, no puede dormir bien. Esa es tiquismiquis como el solo, ¿eh? Boom, throwing that limit blade beam. Boom! I'd give that 5 big booms on the boom meter. True. And suddenly this is really close. I mean, O sea, sí es que es cómodo. That is the scare dodge right there. Colo gonna take full advantage. Es cómodo, sí, es que es cómodo. It's getting right through the danger, right through the chaos. O sea, el que le digan tienes que dormir en el coche. No. Se paga un hotel, 5 estrellas y para adelante. Yeah, great stuff. Went for the downer in the corner to kind of bait out a improper get up attack off the ledge and made him pay for it. This is where Olimar 2 can really take off with the lead. Able to fight back with the... Oh, only 1 purple now. It's still pretty good damage, though. But having 2 right there could have been huge for Candle. But got to get out of the corner against... Yo soy el vecino. Oh, difficult. That back air, dude. Can we talk about it enough? -3, man. It's ridiculous. Suddenly this is dead even. Hostia, Soman, pero eso es una putada. Él no, él es por comodón. Only 50 that time. Oh, God. Cola not even using the downward part of climb hazard right there. Me acuerdo una vez que él dormía en la planta de arriba. Yo dormía en la planta de abajo en Francia. No me acuerdo dónde era. Y se dejó la puerta, se le abrió la puerta en medio de la noche. Yo ronco, lo que hay. Y yo estaba abajo. Y al día siguiente, oye, Wolfen, ¿por qué roncas? ¿Qué me estás contando? Es lo que hay. O sea, no tengo ni idea con qué configuración juego Siski de botones. El que juega raro es Andrés. Pero la palanca la coge rara. No la coge así, la coge como si fuera un joystick. No. They only care about a second one. 2 will close it out. 1 will even close it out too. Get that purple back. Oh, back air though. That's gonna be not enough. Almost. Now Cola has not been able to get cross slashes off stage. I'd like to see ledge trapping instead here. Fade away, dude. You give a player like Cola limit Cloud to move with. It's just so ridiculous. Bada bing, bada boom. Oso, tengo ganas de jugar contra ti un día offline, por favor. Pero me gustaría jugar contigo, que jugué con... Oh, jugué con Molo. Pero necesito más. Recoger más experiencia de Sephiroth contra Capitán Falcon. Tengo muy poca. A mi Ridley sí, pero a mi Ridley... Es que online el Sephiroth es duro de cojones, el Sephiroth. Sí, el Ridley sí, el Ridley me acuerdo. Move on into the Tweek set with a good frame of mind. He'd be a bomb-ass Claren. Yeah, facts. Damn. Or Zetter. He would not play No, Javier Mare no sé cómo coge el mando. ¿Qué pasa con el Ridley? Me cansé de tener un... No, no es malo Ridley tampoco. Pero Ridley es un PJ que me encanta, pero a la vez me frustra mucho. Y dirás, ¿y Sephiroth no? No. Sephiroth no me frustra tanto. Me cambié de nick. Ah, amigo. No me frustra tanto porque al menos puedo hacer cosas. Que con Ridley hay momentos de que es complicado. Altair. Ah, entonces, hostia, me suena mucho. Me suena mucho entonces.
Pues no lo sé, pues le irá bien para hacer los combos y todo esto con los FGC, Andrés. Yo bando con el Sephiroth estoy muy feliz. O sea, es mi personaje favorito. Así que... No, Molo no se llama Osoman. Molo es Molo y Osoman es Osoman. ¿Opinas que Cloud es fácil de usar y difícil de dominar? Sí. I feel like Cola just gets the shit beaten out of him at the beginning of every single game and then somehow brings it all the way back. Oh, okay. He fights like Rocky Balboa. Sí, pero yo me he dignado a que no quiero jugar secundarios. Creo que a no ser que seas ya Jesucristo, que seas buenísimo, o sea, como esta gente, yo creo que tener varios personajes te contrarresta más de lo que te da. Mi opinión. Sephiroth es un matchup malísimo para... Sí, todos los Falcos me habéis llorado... Uff, el escudo. Me habéis llorado del Sephiroth, pero cosa mala. Los ponen -2 a Sephiroth. O sea, es de los peores matchups que tiene. Sigues practicando las Matchbox. De momento, Marcos la ha dejado un poco aparcada. Porque prefiero primero dominar bien al Sephiroth de muchas maneras y luego ya pasarme a las Matchbox. Sigo jugando con ella de vez en cuando y tal, pero... Parezco un abuelo de 80 años jugando. Las alas de Sephiroth, ¿qué atributos le dan? Un salto extra, más velocidad, más knockback, más daño, mejor frame data, no sé, todo. Es otro personaje, pasa a ser top tier. ¡Hostia! Adiós. Si es que Nair es muy bueno con Ridley. Aunque creo que Mezcol es el mejor Ridley del mundo ahora mismo. Y ojalá no me quiten al Sephiroth en el siguiente Smash, por favor. Ni al Sephiroth ni a Ridley. Los demás, o sea, a Kirby sé que no lo van a quitar. Pero, por favor, al Ridley espero que tampoco. Y al Sephiroth es que me da mucho miedo que me lo quiten. Y me lo van a quitar. I think Cloud has some of the best ways to kill Pikmin, man. Oh, seriously. Absolutely. Forward air alone. Safely. Mass murder. It's crazy. Oh, looking for it again? Candle's on one right now. Cola with positional advantage. No, lo dudo mucho, Parrita. Yo creo que saldrá un año saldrá un año después el Smash. Yo creo que nos queda un año. Mi opinión es que nos queda un añito de Ultimate. Nos queda 2025 de Ultimate y luego vámonos. Sephiroth en mid low es mejor que en top, o sea, cerca al top tier. Yo creo que es un high tier, Sephiroth. Consistente. Espera, yo acabo de hacerme unas más boxes de cero, apenas acabo de comprar los componentes y ando cotizando los impresores 3D. Está bien, yo es que me salió muy bien de precio las Smashbox. ¿Qué sale antes? ¿Smash o Silson? Smash 6. Se vuelve 5 veces más racista. Sí, ese es Sephiroth. A Kirby le podrían cambiar todo el moveset, por favor. Dejar de ser el brawler que nunca ha sido en sus juegos. Por favor. Sephiroth es mid tier llegando a high tier, pero nada más. No, top tier no es. Está claro. Lo tengo clarísimo. Tiene matchups un poco muy sospechosos. Fox, por ejemplo. Creo que para otros más falta más años. Sakurai dijo que estaba trabajando en otro juego. No creo que sea más. Yo creo que sí. Yo creo que Nintendo... Y si no lo está haciendo Sakurai, lo está haciendo Namco Bandai. Pero dudo que Nintendo no quiera sacar su segundo juego más vendido en su consola. Que recordemos que ha vendido 20 y pico, casi 30 millones de copias. Seguramente vinimos a México. Lánzate a Puebla y te llevamos a un lugar muy divertido llamado es un lugar con un gran ambiente, 100% recomendado. No sé yo si fiarme mucho.
feels like a song of Ice and Fire in a way, you know what I'm saying? Like, Tweek is ice cold where he came up here and he was like, I could have played better, like, whatever. Meanwhile, Cole's down there running around, kicking 30 euros por la versión de los 20 botones. Ah, yo creo que está bien, Yo creo que está bien. They approach the game very differently. Yes, absolutely. A lot of respect on both sides. A lot of disrespect on both sides, too, honestly. I can't wait to watch. Lleva 2 años y medio. ¿Sabéis que Ultimate se hizo en 2 años y algo? Por lo que sé, por lo que me dijeron. Es 34 millones, es más. Es que... Venga, videojuegos loco, vaya bien. Un Smash sin Zackray, ¿sabe cómo saldrá? Smash 4. La gran mayoría del desarrollo fue sin Zackray. Y también por eso salió como salió. ¿Qué opinas de la PlayStation 5 Pro, Wolfen? Pues que se la compre quien quiera, pero a mí me parece un timo. A mí. ¿Qué tal, Got? No, Sonic no está. A mí la PlayStation 5 Pro me parece un timo muy grande. $800 por... Estamos locos. Y sin lector de CDs, de Blu-ray. Y sin lector. Toda esa gente, 120 más. Es muy... Gente, voy un momentito al baño. Y ahora vengo, ¿vale? No tardo nada. And that's going to be the after party location and all that. So, guys, check them out. Bobak and Sheridan run a great show. And talking about tournaments, check out the Plat Fight Gaming Championships happening in beautiful Kissimmee, Florida. All these games on the roster you see here: Rivals, Melee, Ult, Multiverses, Nickelodeon, and even Brawlhalla, guys. December 13th through the 15th. Every major platform fighter being represented here. Can't wait to see how it goes. And remember, if you use code THRONE, you get $5 off. You know, I used to make that a joke. Like, man, we need like a platform fighter Evo. Like, and people used to be like, Rod, you're bugging. You don't know what you're talking about. I said, no, we got enough games in the community to run one. I'm so glad we got it. Yeah. I feel like at a certain point there weren't enough, and now, oh my God, like over the last couple of years, it's really exploded with a lot of great platform fighters. But either way, check out, this is one of our main partners and designer, Spiff. We love Spiff. Spiff's been around the community for a long time. I'm sure you've seen so much of this merch either on streams or live in tournaments. High quality stuff, incredible designs, attention to detail. We really love working with Spiff. Spiff made our jackets this year with a really intricate design. It is beautiful. It's one of my highlights every year looking at the merch that we make is what Spiff is going to deliver for us. Made the jackets last year too. Make sure you go to Spiff's site, check it out, spiffspace.com, and use our code THRONE2 to get 10% off there. You get the new Rivals merch. And obviously, support the shop. Nice transition right there. Check it out. Spiff made the two. You can see the design right there, the orange wings that you can see on the 2 different light jackets that we have. Amazing hoodies. They're tan, black, white, green. We got great, all sorts of colors, navy. Check them out. You got Lights Out merch. You got Tweek Talks merch, and it really does help out the event a lot when you guys buy merch. It helps us get sponsored for the next year. It really helps us out. Please buy a hoodie. Please buy something. It helps us out. We want to keep doing this event every single year, and we want to get you guys some cool merch. So check that out at the Throne Shop at start.gg/throne2 and click on Ye Old Shop. I do want to share a brief anecdote about Spiff before we talk about the amazing podcast and the scene. I've worn that Oni jacket from Spiff to a lot of different locations and gotten so many compliments on it from normies. Yeah. If you think that the gamer wear is not like up to snuff with some real cool streetwear and stuff, check out Spiff. I'm wearing a Team Liquid Wolverine jacket right now. Yeah. The collabs are crazy right now, esports friends. Please jump in. And of course, please jump in right here on these podcasts. New episodes every week. All right, you already know what it is. It's Lights Out, it's Tweek Talks, and it's Smash University, okay? 3 very brilliant teams that had such a strong helping hand in the Throne series. That's 1 and 2. EEVizu, Tweek SSB, and of course Smash University on YouTube. If you aren't locked in with 3 of the greatest podcasts in Smash history, you're bugging, right? What the hell is Paris here, by the way? Look at his face. Like, what is going on with him? Is he okay? Someone check in on him. We got Combo Devils as well, guys. It's a real interesting game. It's kind of a blend of Street Fighter and Smash Brothers, but with its own unique twist. We're going to have a bracket for it tonight at 9:30. Seguro se compró 2 PlayStation 5 Pro, una para la habitación. A ver, yo lo digo. Si te lo puedes permitir y tal, pa'lante, pero It's a fire game that has so many things that I've always said about platform fighters. Like they invested in a good single player mode or like independent mode that isn't just online competitive play, and it has a lot of familiar mechanics from fighting games over the years that I really love. So really check that out. Sí, pero eso es una pequeña parte. Oh, and of course, we love House of 3000. Please hire them at ¿Qué tal, donas? houseof3000.nyc. Catch them on Twitter, catch them on Blue Sky, Twitch,
No se escucha Wolf. Dale F5, anda. El criado lobos. ¿Estoy mute? No, no puede ser. Sí se oye. Hola, 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 hola. Te tenía que escuchar porque tengo las líneas a tope. Tengo las líneas a tope. Te trolean, ya. Un día vendrán troleando. Ángel, lo comeréis todos el castigo, pero. Sí, está mute. ¿Has visto vídeo de la historia del Smash? Pues digo, joyita. Me alegra que te gustan, Antonio. Demasiado trabajo me llevó ese vídeo. Demasiado. Uf. Sí, el Kratos se va a venir. Que va. Will not be going anywhere, at least until the end of Sunday night. Stay tuned, we got some great matches coming up for you. Escúchame, me acabas de meter otra pausa. ¿Y ahora me metes otra puta pausa? ¿Qué es esto? Hostia. Odio esto, Torneo muy bien, tal. Las pausas me matan. Mi mamá tiene harto con que lo de Valencia lo hicieron los Illuminatis. Jesús bendito. ¿Alguien dice cómo le regreso la cordura a esta señora? ¿Y qué onda es esta natural? No lo causan las ondas de Elon Musk. Es que no voy a hablar. Icon Box RL con premio de $10.000 para comienzo de diciembre, bro. Parece que va a ser un mayor. A ver. Mucha pausa, ¿verdad que sí? Lo de los... he hecho mucho de menos, ¿ves? Eso es verdad. Dice 01. He hecho mucho de menos los vídeos, los mini pelis, los cortos que se hacían con los jugadores. O sea, ¿alguien no ha visto, por ejemplo, el famoso vídeo de, yo qué sé, de Gluto? Gluto de Wario. Es increíble. O sea, mirad. Este vídeo. Yo echo de menos estos vídeos. Alright, next up, I need Yas and Gluttony to the setup, please. Hey, Gluto. Tio just called our name. We gotta play next tournament, man. Este vídeo para mí es el mejor de todos. You wanna go there? Hey, I don't see why not. Sure, let's go. Let's go. All right. Okay, here we are. After you. What the hell is this place? Bienvenue dans la French La French Dimension. What? El meme que se hizo con esto, tío. Yeah. Para mí es que este es el mejor que han hecho nunca. El de Gluto. Es increíble. Pero hay muchos muy buenos. De la putísima, todo. Es que es increíble. Los que no vivierais esta época. La de los putos vídeos era... ¡Guau! Lo he hecho mucho de menos. ¿Cuál no has pasado, Bogataman? Lo he hecho mucho de menos esa época, de verdad. The B button, a team matching show.
El Summit era... O sea, es que yo te digo, el de Throne le falta cariño. They'll win bracket entry to the next major together. And we'll give them 3 p.m. pools just to make sure they show up. Hey, how you doing? How you doing as well? I'm doing good. Hostia, no me acordaba de este vídeo ya. So, start off, who do you main? Ice climbers, which leads me to my first question. How do you feel about a third person in this relationship? Sí, es Big D. I just need someone a little bit more open. Qué grande que es el puto Big D, Dios, Kurama. How's it going? El putísimo Big D es que... I made Mario. How about you? Oh, I'm sorry. I don't speak Italian. I don't speak Italian. No me acordaba de esto, tío. Es increíble el puto Gluto. Es que me cae tan bien. Hostia. No sé cuántos años tendrá Big D, la verdad. Yeah, me and Plup actually. We actually didn't drop a single game. Go on, hit it, you coward. Oh, I mean, I'm pretty raw in Ultimate Doubles. Kurama en su Actually, prime, the sickest Es stuff que of all en time. verdad me dio pena el Kurama. Me dio mucha pena. Well, Chokemaster 9000. He enters every single Monday edition. No ha of the empezado Face esto, ¿no? main battle. Ah. He's actually really sick. We're like Tío, 5 las into it, pausas, actually. menos mal. Did I mention I beat Armada? Si es que es... Y el puto Gluto fumando, tío. Es que son más racistas en Estados Unidos, tío. En plan, Gluto francés fumando. Que sí que son puto gordos. Dios, el puto Aarón borracho. Dios, es que el Aarón borracho, casteando. Been rejecting everyone. No hard feelings. Hey. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, so what do you do for work? El Aarón este I mean, come on, like. no toca a una mujer en su vida. Oh, okay. I'm a graphic ¿Qué va a fumar Gluto? Okay. ¿Quién es ella? No tengo ni puta idea. So, like, what stage do you normally strike to? Like, everybody goes PS2, but I fucking love Xenoblade. So, like, I go Omega Gar Plans because I love, like, Pyra, Mithra, Nia. I mean, but, like, I also really. Kurama, pues nada, que le ficharon camino de Corp, lo echaron y no ha vuelto a ser el mismo. Aarón me representa. Oh, hey, nice to meet you. Yeah. So, Coño, Void. What do you do in your free time? I play a lot of ¿De qué año es este vídeo? Ya no me acuerdo. recently won this really cool Pokemon No, hace un año no. I got second at another chess tournament, super sick. I've been top of ¿Y por qué tantas pocas mujeres en los juegos competitivos en general? Pues mira, porque yo aparece una mujer y la mitad del chat estáis. Chat de la minita, pero ¿es mujer? Oh, ¡qué buena es para ser chica! Etcétera, etcétera, etcétera. Hey, nice to meet you. Do you listen to K-pop? Dios, Leo bien afeitado, No, but I speak a little bit of ¿Qué? This thing doesn't work. It has to light up first. You have to wait. Get to know each other. So, how do you relax before you... Muy bien. Button, this is ¿Ves? ¿Ves? México, fuera. bad. I just want someone... Demasiado ha aguantado el francés. どうせ僕が言ってることなんで誰も分かってくれんじゃん。待って待って。 Dios, Protoban. 喋ってください。日本語喋れるんですか？今勉強しています。これも助けてくれる。 Protoban, como echo de menos,ボイド、いや、シーク。 ¿Quién necesita finas cuando tenemos a Gluto? Joder. 大丈夫大丈夫。僕たちは同じチーム。心配しない。 Can both of you do a pop off for me? Just go ahead and pretend you won Summit doubles together and then go pop. せーの。 Yeah! Woo! Let's go! Yeah! What the hell. I'm liking the vibes. I'm gonna give you Es más, es mejor que el sexo. 僕は幼い。僕も幼い。 Mejor no opino. Congratulations! You've won the B button! Alright, get out of here. I've got to find a controller modder to fix me up. MKLeo did a number on me. Nunca olvidaré también el de Light con. El de Light con.
El de like con los... Va, un minutito. Ya diré. El de like con Steve. Era increíble. El like con Steve es increíble. Sí, aún están con la pulse, Sí, falta por jugar con la Tweek aún. Pasa poco como en el ajedrez. Los torneos solo mujeres son más para visibilizar el deporte. Y hacer más activo para mujeres que están pensando en empezar en el mundillo. Ya. Pero es que, mira, yo lo voy a decir claro. Y quizá me meto aquí en donde no me llaman, pero a mí cuando Coinbox IRL, 7-8 de diciembre, Reader, Sonic, Spargo, Lima, Shiny Marrat, Zap, Onin, Bro, Shooton. Un europeo, tío. Por favor, Hungry, invita a un europeo. Está bien, tiene todos lados. Yo creo que es eso, que luego cuando se dice... mira, a mí lo que me da pena es cuando se dice, oye, hacemos torneos femeninos. Y yo digo, vale, perfecto. Pero luego vas a venir a torneos normales. No suele pasar. En el más del 90% de los casos no pasa. Hay un clasificatorio europeo, un europeo mínimo. Vamos a ver. Course here on day 2 of the Throne. Of course, we got a stellar cast. We got boy the legend. How you doing? Entonces a mí me sale muy mal porque se hacen torneos femeninos, está muy bien, pero muchas solo vienen a eso, ¿no? Y a mí me da pena, pero también lo entiendo. Ojalá lo gane 6 clasificatorio. Estaría bien que Siski fuera, la verdad que sí. Por ejemplo, es verdad, la semana que viene Tora. Para que conozca, Tora es la jugadora de... ya lo diré. De Ike. Mejor Ike ahora mismo que hay. Para este de los juegos competitivos en general, su público objetivo son los hombres, porque son a los que les interesa la competencia. No estoy tan de acuerdo con eso de este. No estoy tan de acuerdo. Pasa que por cultura general, como norma general, coño, rápido empieza. A los chicos se les ha dicho, no, mira, de deportes y sports, de... no sé. Hubo un pedo en un torneo femenino, o sea, que hubo piques. ¿Pero de quién? ¿Entre ellas? ¿O de hombres quejándose de que solamente hagan de esto? Porque eso es la típica. ¿Cómo le fue a Siskin en el pasado con IRL? No lo sé, no me acuerdo. ¿Eso qué sentido tiene? Torneos más femeninos. Que es mucho más sentido de lo que te crees, Paul. Y el que no le vea sentido, lo siento, abrir la mente. Os lo digo así, claro. Entre ellas, bueno. Pero si pasa ante los tíos, ¿cómo no va a pasar ante las tías? Es que no he visto yo mierdas en torneos más normales. Es que luego... Bueno, no voy a hablar más. No voy a hablar más del tema. No voy a hablar más del tema. Pero sí, yo creo que en tema de eSport pues estaría bien que fuera todo más igualado. Pero claro, si la gran mayoría participan fuera y luego, yo qué sé, cuando empiezan a jugar chicas, yo qué sé, en League of Legends o en tal, lo primero que suelta el gilipollas de turno es vete a la cocina y cosas por el estilo. Oh, escúchame, tío. No sé. ¿Cuántas versiones hay? Coño, ha subido una más. La semana pasada era versión 10. Sí, pero es que en deportes normales la diferencia es que no se puede competir. Yeah, always got to be aware of those things, right? Certain characters, there's a lot more committal for them to drift in versus others. There we go. Es por cada torneo que gana. Coño, hostia. Of course. Ay. ¿Cuántos tendría si hubiera sido MKLeo? He didn't want the Christmas present, man. Porque hay gente que no autoriza el smash. No entiendo, gallo. It is kind of hard though to navigate around banana. The
constantly too as Roy, because like Ike said, like once you jump in, you know, you're kind of locked in your place unless you commit to another option, double jump. Sí, sí, Tweek lo veo jugando súper fino, ¿eh? Au. Au. Classic angel drop, transcendent banana, doesn't care where you're going, it's going to cover that ledge every single day of the week. Wait, is that a Chiquita banana shirt? Chiquita banana, Jesús. Vicky está traviesa. It's so great to have you on here too. I can even like how fitting that shirt. Yeah, look at that. Does it say donkey? No, monkey park. Oh, monkey. Oh my gosh. You're thinking too far ahead, Vicky, man. Wow. Si Cola pierde. Hostia, habría triple empate. I love that. I see the vision. Habría triple empate, no lo sé. But I mean, unfortunate sequence right there for Cola, right? Not gonna get that jab back air. Polis de parte mía de Alberto. Coño, Patricia. ¿Cómo estás? Pues bien, 4 horitas llevamos. Quedarán 3, 4 más. Mañana será el día mortífero. A ver, Flop. Yo contra más gente venga, pues mejor. Si el chat se controla, yo no tengo problema en controlarlo. El click lo tengo fácil yo, No será la primera vez ni la última que cuando empiezo a ver cosas raras ni pregunto, Puedo pegar un aviso a alguien que veo que habla bastante, tal. Pero si no, pum, 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 y ya está. ¿Saben los mods con el sniper? No, el mod soy yo. Es más, el mod empiezo yo, así. Dejo de hablar, no pasa nada, y y empiezo a banear. Ya está. Yo creo que en esta temporada Tweek claramente ya es el mejor estadounidense, con diferencia. Shadic no creo que haya bajado de nivel, pero se ha aprendido la gente ya más el matchup, que eso se nota mucho. ¿Cómo es si estoy baneado? No podrías hablar, Adam. Con eso te lo digo todo. Parried, but the slip moved him out of it. Yeah. Still fine though. We're chilling. Sí, es que la versión 10 se acaba muy rápido, no sé. Cuando te vean, no, ver los vídeos puedes. Lo que no puedes es hablar en directos. Love these Z-drop aerials, covering the space just fine. Drops it there just Good movement though. Trying to juggle like he's in the circus with the banana. Sure, you got it. Welcome to the clown show. Yeah, Monkey Park, baby. Yeah. Es que con ese rage. Un 6P está muerto ya, Un 6P se va fuera. Papá. Tweek. No. Cierto el rage. Está muerto. Uy, pues no. Buena patadita. Tweek lo veo, sí, lo veo súper tenso. Sí. Asintiendo. Normalmente lo veo más tranquilo. Y hoy está en plan. No para quieto, míralo. Está bailando breakdance con la. Está rapeando las cejas. Las cejas de Tweek están rapeando hoy. I love Tweek holding shield actually here, trying to make sure that. Oh, there you go. He's fighting back. I was gonna say, waiting too long, you let Roy pressure your shield like that, you'll get poked eventually. Pues me gustaría decir que se lo lleva Zackray. Ojalá me dé la sorpresa. Pues BCP ya no tengo ni idea. Hostia. A mí me lanzaste de banea hace unos streams. Seguía diciendo que los mejores desde el juego son los... Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora, si mientras, quizás sí que te baneo, ¿qué te parece? Poco sala del pitch, que no ha hecho mucho. And these little banana tricks are super good, just making sure Roy can't do what he wants in all phases of the game, right? En la versión 11 es un robot, ¿no? En la 11.0 ha añadido las expresiones faciales. Yo lo veo.
Joder, el Santo sí que se mueve. Santo en stream, joder. Try to flare blade. That was crazy. Yeah. Oh no! Oh, you lost stage for that slip. Oh, you wanted to. Nah, el Side B no está tan roto de Didi. Not today. Yeah, Diddy's got a very good ledge hang. That Roy jab is not going to sweet spot Roy's Diddy Kong's ledge hang. En el siguiente juego ya, Flanes. Ese parche en el siguiente juego. Stream. Vale. It's shaking the screen. I like it whenever they do like slow down the pace too. Like now the very last stock. No, no se ha confirmado, lo digo yo. Puto Isaac. A lot more discipline. So much more shielding. Tweek though staying alive. Banana still in hand. Cola throws it up trying to get something. Doesn't find it. Back to the corner for Tweek. Yeah. Joder, lo que está maseando Cola, Such a huge lead for Cola. Y lo que está esquivando Tweek también. Míralo. Roy el cazafantasmas. ¡Ah! ¡No! No ha confiado. Míralo. Cola stands up. So I needed that. We've been seeing Tweek do a lot of like single down tilt dash, try and react to tech option. Roy got the creo que ya ha salido a las 9 de la mañana. Into a sweet up air, taking game 2. That was super sweet. Rare instance of a sour spot up, like sour spot Roy like moves actually. Ah, no, no es un Terry, es un Roy de quick play. There are like true combos that lead into good situations with sour spot for sure, especially a sour spot up there. That's probably the biggest. A un colega la baneaste porque se puso, bueno, si te pones pesado, escúchame. Ya le he dicho. Si os comportáis, yo soy el primero en decir alguna animada que otra. Pero si empezáis a ser muy pesados, escúchame. Fuera. Yo para mí el stream es como mi casa. Entonces yo de primeras os voy a invitar a todo el mundo. Bien, invitar. Ahora, si empiezas a molestarme a mí o a la gente, lo que sea, bye bye. Te cojo o así, como los borrachos del bar y para afuera. No, no me molesta para nada, padre. Si alguno se pone pesado, lo tengo claro. It doesn't matter what game you're playing, you're going to be going off and hitting people, right? He was like, I should be practicing right now for my bracket and ultimate, but I'm kind of nasty in melee. Anyways. Pues Snacksbox como todos lados, fondo a la derecha. Acuérdate, tira la cadena, lávate las manos y baja la tapa, ¿vale? Venga. Que vaya bien. Whether you're like the one hanging on the ledge or he is, if he has banana in hand, it always feels like Tweek's an advantage. Yeah. Punishing that monkey flip kick by Tweek. Cola has this leg trap going. Yo, shout out to the One Piece, man. Oh, yeah, true. Never forget it, baby. It's always real, I know. Chuck was reading it. Can we get much higher? Hostia, pues Tweek lo está pasando un poco mal. ¿Ves? La antimufa. Qué bueno. Y no mata aún así. Y Roy te revienta la vida ya. Míralo. Ooh, that's damage. Oh, that was clean. That's clean. I like that damage. Yes, sir. Yep, we chasing. Get that landing aerial, no, Oliver. Cada uno se trae la comida a su casa. Going into that second stock here. There's your traditional Diddy, right? Yeah. A sortie whiffs in front of you, punish it with banana, kill him, right? Yep. The thing is, Roy's not spacing the traditional sortie. He's actually putting aggressive pressure to play scrambles later. Right. We've seen scrambles work out for both players now at this point. Right, yeah, that deep cross-up Welcome actually back, meant so much too, right? That's the kind of gameplay that Roy can play. Doesn't have to like. Que el Handres pueda superar a Riddles. Tiempo dirá. De momento no. Roy lands the ground so quick. Definitely. You know, another example, we just saw that run-off platform into the double-edge dance. That's something I think Cole is so good at, man, for the most part. When he's in situations where most of the other aerials won't necessarily be the best and have the range that he needs to land appropriately, you'll see him throw out that double-edge dance on landing. It's also such a good mix-up because it's 4 hits, not just one. Very hard to parry. If you do parry, there's more swings coming, right? Yeah. Man, double-edge dance mix is just ridiculous. Está buscando. Qué buena. Tiene salto. Perfecto. Me da un miedo. Creo que el side B es lo por dentro. El side B de Roy es uno de los ataques que más miedo me dan,
banana in hand and he's still committed no matter what. Yeah, game with chicken for sure. And for a lot of other players, that's a confidence blow to be like, okay, I'm moving way too hard in someone's shield. But we see Cola still keeping the pressure up because he can't afford to let loose, right? Once Tweek has momentum, he's not getting back to the stage. Yeah. I kind of like that setup he was going for, right? Instead of going, like, a lot of times, No tiene throw. Like up air, right? Get that back hit. It's really, really good in terms of the overall like frame disadvantage. But, man, yo, wait, hold up. Combinations. 50% off of the Z-drop. Es, mira, aquí la diferencia. Uno diciendo, te cojo tal, no sé qué, y el otro, hey, te invito. A ver si aprendéis, I don't know if Forder would have killed there, so that might have actually been really good. Yeah. Yeah. 1000%. Sweet. Still grabbing the double edge down, even though that usually model shifts you backwards. It's interesting. Yeah, I think it's smart too. Don't use double edge dance when you have banana in hand. Keep it away. Yeah, as long as it's out of Tweek's hands, that's already good for everybody Tweek's fighting, right? Yeah. Tweek's got to keep it out of Cola's hands. Cola's been throwing them. Safe. Oh, yeah. Oh, yep. Fake the cross up. Good stuff. Whoa. Great D on the down tilt, still alive. Oh, we got that up air we wanted. Oh, we do not get the extension, though. Good. Tweek goes high, takes center. Very smart. See, and that time around, he showed the double edge dance, but only did one, right? Yo como cuando voy a ir a México, estoy muy tranquilo. Porque yo voy a coger a Big Boss, yo me voy a juntar a él. Y Big Boss me cuida igual que le cuida yo a él. Así que en ese aspecto estoy muy tranquilo. ¿Qué se ha tomado Tweek? Lo veo más tenso de lo normal, Lo veo muy tenso, Really, really good stuff by Tweek. I don't know how much. Sí, me lo cojo. A Big Boss me lo cojo. Where you just tossing the banana back and forth, like exactly. It's probably pretty rare for Diddy players to even like encounter someone who's so competent at playing with items in general, right? Like that's casual smash right there. Like, no, you have O gracioso, la gran mayoría de gente que me ves de México. Buenos días aunque sea de noche. Bueno, aquí son ya, ¿qué hora es? Las 12 de la noche, gente, harder, scrappier moves. So it turns Diddy from a typically anti-zoner to like a more like brawler. Sí, pero digas en México, escúchame. True that. All right, let's go into that game 4 here. Me va a costar. Classic Smashville. Of course, gonna have that center platform. Just gonna pay off dividends for a lot of these platform extensions here. And also be able to kind of maintain house on the defensive side. Yeah. Ooh. Scrapping though from right underneath him. Like you talked about, whether you want to be aggressive, utilizing that platform, you can use some of these areas to fast fall right through. Está como que demasiado even esto, Yo creo que Cola, después del último torneo, que quedó fatal. Diddy aerial, 10%, not too much, right? I'll take that damage. Now if he has banana in hand, that's gonna be maybe 50, but if he doesn't have banana, you're fine, right? Anytime it bounces off of Cola's shield, Cola jumps straight up. Oh, Bueno. We got those on deck. Beautiful stuff. Hits below the ledge, covers the whole. Yo lo digo, yo creo que Tweek se ha tomado un poquito de cafeína. Por no decir otra cosa. Too scared to grab in those scrambles. Que cabe en Ina. Just trying to go for like a more hard-hitting blow because Roy's grabs don't kill. Yeah. It looks like he was also almost expecting a roll back there too. He just trying to help forward. Yeah. Could also be the ultimate player instinct of holding center stage, right? Just be like, it doesn't hurt if I'm just standing here. Exactly. Yeah, I'm never gonna not be impressed with how Cola's been playing with Tweek Banana. No, it's definitely something you have to practice for sure. Yeah, just turn around. I always love those unshield turnaround grabs. Yes. The simple things. It's actually like harder than you think to Que puede ser teína, mal pensados, que ya. Si os da la palabra y os vais ya, Slightly shift the stick is super hard, but you just want to push another aerial usually, right? Yeah. Yep, there's that up smash. Really great. Frame 5. Bicarbonato, claro. Good catch. Oh, man. Find that pressure here. Then it's gone. There we go. Down tilt. Set up. Oh, Lo más in que es Roy en el juego es lo más in que es. Míralo. Me encanta porque falla y hace. Sí, he fallado. Más entretenido ver la cámara de Tweek a veces, Cole lost confidence, didn't think he could get that, but Tweek showing confidence, he can get that. Hey, you gotta like that. God, it's such an Pues important part. buen viaje, Horacio. Depende de dónde vayas, está One guay. thing interesting that I noticed too is like if you max space like Roy down tilts on shield, Diddy can't just toss banana and punish you for hitting on his shield. Yeah, it's super safe. You don't have enough time to throw the banana. Yeah, so very interesting concepts that's gonna play out from there. Oh, Oops. Yep.
First good trump of the set. Really like that. Yep. Set up from those mind games from game 1, game 2. Exactly. Hay unos cuantos, Fadet. Hay unos cuantos que demasiado son increíbles. Roy Terry, Ness, Ivan Woods. Pero yo creo que los reyes son el Roy y el Terry, del maseo. 2 MT402, muchas gracias por seguirme. Little Mac. No, Little Mac no tanto. Valencia, Madrid y Barcelona. Valencia está un poco mal ahora mismo para ir. Bueno, Valencia capital no. Valencia no es el mejor sitio para ir ahora mismo, la verdad. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a poco. LFK, muchas gracias. Ups. Sí. Sí, con Roy demasiadas nunca vas a matar. También, ¿verdad? A ver si vas a matar, pero. Pues nada, Tweek. Un día más. Arriba. So I'm really curious because Roy's a fast faller. So I'm expecting Roy to tech chase and get check chased by that down tilt. Nada, top level no está más. Eso está. PCP tienes toda razón. So did he got time to dash down tilt again? Because I feel like Roy should not be in the air after a down tilt. He should be in a tech chase, right? Right. You don't want to get. Sí, te max mucha palanca, eso sí que es verdad. Yeah. Or sorry, up smash. Up smash, right? Yeah, like. Pero también es que los personajes smashing en el. ¿Cómo se dice esto? En online se pueden aprovechar mucho de ello. Se nota mucho. No, esto no es bracket normal aún. Son grupos de pools. ¿Qué procede? Procede. Este grupo se ha acabado ya, así que vamos al último grupo. Grupo D. Donde están Shadic, Hurt, Riddles y Chunky Kong. Nice. I haven't even played Ape Escape. Oh, that hurts. I played Astrobot though. It was a gift from B, okay? I gotta wear it. Ya saben, gente, jueguen personajes no maseros. Hostia, es cual el otro día me encontré un Carrul en el online. Pobrecito mío. Qué mal lo pasó con mi Sephiroth. Yeah, Roy's vulnerable to the down tilt chains because he falls fast, kind of like my previous matchup with Min Min. Does DI up affect that? Yeah. Hay pausa, seguramente. I'm talking about usually applies to when like they don't go into tumble and then they can't do anything. Right there, I was just surprised the second down tilt connected because it was so high up. And Roy's a fast faller, so I'm expecting if it's like DIing down and out to tech. Chunky solo le queda una opción. O sea, o gana Shadic o lo está jodido. He was kind of screwed regardless. Sure. Yeah, Cola freaks me out. Roy freaks me out. I feel like I start playing kind of bad. La verdad, Jorge, no tengo ni idea. Seguramente harán como otra mini bracket para acabar de decidir la bracket de mañana. It's actually really hard for Diddy to edgeguard Roy. Yeah, usually it's like he's like not even there when the banana's dropping. He like rides the stage so close. Right. Por final, los Mois les encantan los main Roy. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. I know I'm talking like that I can't edgeguard Roy well. Peter, utilizó, ya diré, Sephiroth. A veces tengo tantas, me deja verdad, a veces tengo tantas cosas en la cabeza, gente, que me disperso. Me disperso. Y no sé lo que estoy diciendo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Saben, tiene mis respetos, en lugar de mirar a Steve Waggy, solo por 4DK, es algo de respetar. Sí. Te veo más guapo que ayer y menos que mañana, pero si ayer no me viste. ¿Me viste el GPI? Creo que es un tier A, pero es invitacional, 16 players. Tampoco. No sé. Oye, ¿es eso? It's a matchup that freaks me out. It's like a hard tournament matchup, but when I'm practicing, it's like, oh, this makes sense. I can do this. Espérate, japoneses están Hurt, Zackray y Rimo. Vale, pensaba que era uno de los players, no he dicho nada. Agarra mejor personaje, hay 1000 iguales, pero cuando ganas con el personaje que te gusta, aún así es mejor. Claro, yo por eso estoy jugando Sephiroth ahora mismo. Qué duro es Wolfed, no coño. Esto está siendo en San José, la costa oeste de Estados Unidos. El grupo de 3 jugadores perdieron 2 partidas y ganó una.
And I didn't even see you use it too much at disadvantage. Pues no lo sé, seguramente sea por las stocks o por partidas, lo que sea. Sí, sí can. So I just saved my jump. I think I got off ledge better than I did in the last set, but the drops confirms were crazy. I was surprised. I had like 2 or 3 kills at some points. Ya, es que parece, o sea, me ha recordado a Ken, pero digo, no es él, no es él. Voy por una salmendra, gente, tengo hambre. Down tilt if it's like maybe sometimes, but jab is the big one. Like Diddy players have to let Roy know, like, hey, you can't just do this. You can die for this. Like some characters have to hold that. So yeah, you did on some stuff like a high fair, a high nair, really good. Rising rails, I'm ready. Yeah, that was good stuff. Plus, I do a macro where the grab. Yeah, so I never do. It's always frame perfect, frame 5 up smashes. It's never because Diddy's not only does he have a fast up smash, it starts charging fast too. So if you do En el grupo 4, you see the little flash. You're usually not doing frame 5 up smashes with normal inputs. So I had a shield. I'm always doing the grab. Riddle ganó a Shadic. Ya, Chanques, a Riddle solamente debe jugar contra Hurt. Hostia, Hurt y Riddle ¿se han enfrentado alguna vez juntos? Porque no me suena. Yeah, people saying, of course, man. Yeah, God, like I said, using that grab macro for the up smash is super key. Because yeah, a lot of times you'll see people go first up and it's like, oh yeah, you should be able to punish this. And it's like, a ver, voy a mirarlo. if you're punishing it, it's got to be the optimal. It can't be if you have any time with a charge. See ya. Yeah. We're 6 years deep, or almost near 6 years deep, right? December. Gonna be 6 years. Optimization is key, right? Like, and when you, on top of optimization, you have to also have your timing super down too. When you have your timing super down, that's when like the game. ¿Qué personaje prefieres se te hace más fastidioso? Que menos me gusta, yo creo que mi gunner. Come through. That's where the game gets really fun. And when you guys like start seeing those layers. Esta semana mal flan. No he ido casi ni un día. Bueno, no he ido ningún día, mejor dicho. Pero no pasa nada, la semana que viene se recupera ya. Just real quick, because I see some people in the chat getting lost in time. Yeah, it's literally grab and up. Vale, Riddles y Hurt se han enfrentado una vez y ganó Riddles. En el Battle of PC 6, el pre-evento. Vale. Joder, pues se han enfrentado muy poquitos esos dos. ¿Qué tal, Lau? Golfen, si pudieras borrar 3 personajes de Smash, ¿cuáles serían? Steve, Min Min y Sonic. I thought you were gonna say my name, and I'm just waiting there. Like, you just complete. Podemos empezar el grupo, por favor. Shout out to Rain, one of the resident TOs here, holding it down. You know, one of the founders of the Throne series as well too. A lot of people don't see him as much on screen, but yeah, absolutely goated, dude. Love this guy to death. And some people are saying that is not Larry. No, that my is God, mad funny. Provisional rank grupo A. Yeah, but that's also kind of funny. Zackray, Spargo, Kind of look like each other. Divri y Mars. Hostia, pobre Mars, Yo, two of my Grupo best B, Light, MKLeo, MuteAce, Tilde. But I came on here very quickly because I was watching that last. Jason no me de gusto. No voy a cambiar ahora. Group, and I was like, this was very close to a very messy tiebreaker situation. It still got kind of messy, and I was like, let me just talk through this real fast. Tweek took it easy, 3-0. The rest of the group, their set count was the same, lo dudo muchísimo. Their head-to-head was completely even because they all triangle beat each other. De viaje, siempre han sido violentos, sí. So we had to go to the last tiebreaker, which was game count percentage. Which Cola won by like a 1% over Candle, which is a good time, like, because Cola beat Candle, and so he also won the head-to-head over Candle. Jesús. And then Rimu just had the lowest. Pero mirad la sudadera que me lleva este hombre. Cola had 46%, Candle had 45%. Del tú es que yo, güey. Rimu had 27%. Wow. Este está viendo el futuro. So it was almost messier. Cola getting one game off of Tweek made it much cleaner, but it almost got messy there for a second. Thank you for the breakdown. Thank you. For anybody questioning that, adios, y'all. El juego se llama Como debes, que sale bien. Puede asustar a Nintendo. No. California no. A Nintendo, es que a Nintendo no le va a asustar. O sea, ya pueden sacar 10.000 millones de Platform Fighters que a Nintendo le va a dar igual. Porque
Por desgracia, todos estos juegos, por muy bueno que sea, hay una cosa que no pueden igualar. Y es que no tienen al Mario, no tienen al Link, no tienen a los Pokémon, ni al Sephiroth, ni al Joker, ni ninguno de estos. Y contra eso no se puede luchar. Oh, this is gonna be sick. Classic Swordy versus Así Grappling que, matchup, right? We've seen this pero like bueno. many times, even in previous Smash games. I think Shadic is a very, Ya te digo, player, especially by the ledge, to be okay. But dude, Chunky el Rivals Oh, tendrá su comunidad, funcionará, pero no va a llegar a los números. It's crazy. I mean, honestly, it's phenomenal to see both these two side by side, right? Because I do feel like there are two players that have been just kind of like that recent trajectory with characters that people just didn't really believe in at the time, right? No. There's very few people who believe that Corrin could do anything in this space, which I always thought was really interesting. But I know Vicky. No sé. Oh, actually, Si lo ves así, para un poco más, ok. It wasn't even out of logic. It was just out of pure fandom. Listen, you could thank me for that up B buff, alright? That's all I'm gonna say right now. Nintendo was listening. Pero objetivamente, ¿cuál es mejor entre Rivals y Smash? Que son diferentes. Los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Vicky do got some Nintendo ties. All right, Vicky, I'll give that one up to you. Nice job to Vicky. Solo le queda hasta última, a ver si puede ganarlo. Pero claro, si gana esto, Shadic ya perdió contra Riddle. Si pierde contra Chunky, que está jodido. I think within the first year of Ultimate's release, I did something with Nintendo at like their San Diego location, which I don't think. Eso es un poquito GG's, la verdad. I remember writing on the whiteboard, Sora for Smash. Quizá me equivoco. Ojalá me equivoque. Pero lo veo un poquito GG's esto. But it wasn't a joke. Sorry. And then I completely disregarded it just for like 3 years later. Yeah. Sora. Wow. That was crazy. That's diabolical. You guys should see Bam's face. Let's I hate this girl. Si gana Chunky, esto. La palabra que estás buscando es caos. Quilicua. Please get her off the mic. This girl is always De jugadores competitivos como yo, si puede que nos cambiemos de juego, pero Smash va a vender, sea como sea. Tiene a Mario Cero. Sí. All the RuneScape fans, hope y'all enjoying. Everyone's like, yo, she's cooking. Yeah. Hey, all right, chat. Yo, my fault, OG. I guarantee you, half the chat has no idea what we're talking No, about. y yo qué sé, quizá luego Rivals coge y pone a un invitado especial super top y empieza a llamar la atención. Pondrán al Terry también. Pondrán al Terry y al Ryu. I was saying earlier on, these guys have been able to push these characters to the next level, right? We've seen a lot of great victories on Donkey Kong's side, particularly online, right? But even Sí, no sé, han hecho lo de los grupos un poco, pues, para posicionar, pero luego se posiciona mejor. No, porfa, Terry, no. Díselo al SNK, que lo regala. Y a Capcom también regala los derechos de sus personajes, vamos, a todo el mundo. Wolfen, ¿qué consejo darías para mejorar Smash? Tengo un vídeo fantástico hablando de ello, de cómo empezar a competir en Smash, que también habla de cómo mejorar. Sí, Spargo ya jugó. I was like, dang, these wins are amazing. And then I pressed the offline, and then it just cut a lot of the wins, too. So glad to see Chunky Kong out here, actually, to really make a name for themselves. Pero están todos lados, solo le falta Tekken y Mortal Kombat. I'm not gonna lie, like, it costs a lot of money to try to get out anywhere, too. Tú espérate. El G ya salió. El G de Mortal Kombat. No, de Mortal Kombat, ¿qué digo? De Fatal Fury ya salió. En Tekken. Así que. Linkstain, actually, I got to meet them today, and they told me that actually Chunky's going to Japan in 2024. So you're not seeing the last of this guy at all. O sea, yo creo que el Rivals es el claro candidato de jugadores de Melee que quieren pasarse a algo más actual. Yo creo que ese es el juego. Pero es que no tiene nada que ver el Ultimate con el Rivals. Joder.
the standard B&Bs for Corrin, man, are so ridiculous, especially on a heavy hurt box. First ledge grab of the game, and Chunky is holding ledge a lot, really commanding the space. Uno más y muere. Shadic, you have to come and hit my ledge hang. Yeah. That'll be important for later, I'm sure. Maybe a pin to cover that. Yeah, I was thinking the same exact thing too. Yeah. Pin is just such a deadly tool right at the ledge too, and Donkey Kong's recovery actually just makes it that much easier to hit if you're not like riding low. Yes. Especially with the hurt box that we have to deal with when you're a Donkey Kong. Para nada que. You're going to be met with those gigantic dragons. He jugado Smash habiendo jugado el día anterior Rivals y es que es súper diferente, claro que es súper diferente. Por eso estoy diciendo. I get a remix myself all day, every day. That was cool. Landing up air, rising up air, very late hit, rising up air in air. I really like this grounded game Chunky is playing, kind of holding the ground and playing it because Corrin is not really a true character until she starts jumping with those big aerials. Yes. Call her a fake character? What? El final todo perfecto, excepción that dash tag Zackray did in 2019. de la del arco. No la soporto. Bueno, sí que muchos amigos conocidos que han estado jugando al Rival sí que me han dicho que casi todos los personajes tienen cosas como muy injustas, digamos. And honestly, why should you? Like, you have a lead, you have the stage, now you're off stage, you might die, but you know, you're fine, right? No, hay gente que Ultimate no le gusta, Obviously, phenomenal hitbox. 360. Wow. Getting so much mileage out of the back airs. Oh my, auto spaces for you. It's absolutely ginormous. Tangible. Nice grab. Chunky's I love being a Corrin main. Oh my god. Uf. Oh, wait, you side-eyed me for that. Like Sonic Yo cuando lo probé el Rivals estuve jugando con el... No sé cómo se llama. ¿El león? Es el Wolf del juego. Es el putísimo Wolf. Se juega... Da igual, pero tiene cosas parecidas. Good to respect that. Yep. Yeah. I mean, I feel like a lot of Donkey Kong, whenever Donkey Kong's in the air, you do want to respect a lot of that space. Hay gente de Melee que ve infantil Ultimate. Es que es muy diferente. No tiene nada que ver. Yo no considero que sea infantil. Yo creo que en muchos aspectos es más disfrutable. Melee para jugarlo a alto nivel te puedes morir. I also feel like that's part of the way that Shadic has been playing around Chunky space, despite trying to overextend when he does get Hostia, qué putada eso. some of these raw hits. He's not trying to hold forward when trying to land with an aerial. Instead, drifting back, being able to land. Chunky lo tiene jodido, pero jodido, Uf. Oh, clap it up. Net at 100. Respect that, man. God, respect. Es que no se puede, escuela. Hostia. ¡Oh! Vaya SDI, pero da igual. Se la pela, tío, otro pincho que lanzarte. Oh my god. Wow. Llego a decir las jugadas al Rival sin tocar mucho Ultimate. Y con todo respeto, qué basura de buffer hay en Ultimate y qué mal mueve de ahí. Sí, eso es verdad. Ahí te doy razón, John. El buffer de Ultimate podría reducirse un poco, pero es que la Switch no daba para más. Ultimate es muy lento ya. No. Lento. Lento era el Brawl. Lento era Smash 4. Ultimate está bien. Oh, but he was cooked. That's why. I think the only thing you could do is maybe air dodge away to center. Which he's still probably going to get hit anyway. Maybe, yeah. Donkey Kong air No, ya era Chunky. Yeah, that's true. It's not a floaty air dodge. Despertaba un poco. Ooh, good song. Melee, joder, tío. Tontería más grande, Dios. The music that our players have picked for stream have definitely been 10 out of 10 for me. No, I think music kind of picking is a very real thing, and it also just makes the viewer experience better. If you guys like some of these songs, like, I mean, I could listen to Tekken all day of the week, man. A mí Smash 4 es el Smash que menos me ha gustado de todos, Yeah, no, great music in this game. Greedy uppy early, but sure. Es el que menos he jugado, pero con una diferencia brutal. No, y Rival se acaba de empezar, que es que, de verdad que estamos empezando una época, bueno, ya llevamos años, de que parece que los juegos, menos casos contados, duren 2 semanas. No duran más los juegos. 2 semanas a tope, quemar el juego, al siguiente. I mean, I'm really just looking at this burst range. There we go. We're starting to see some dash attacks. That's what I've been wanting to see, honestly. Because you're just waiting right now, and then Corrin is just going to mix you eventually if you're a stationary target. Yeah. There's the pin, of course, and that's something that makes this matchup so devastating, right? Among other things, but that's a big one off stage. No juego 4, pero este juego es lento. No, no lo es. No es fácil, te lo prometo. Y no me puedes opinar si no has jugado.
al 4. Y contra algunos personajes es una prueba de paciencia. Eso es otra cosa muy distinta. No tiene nada que ver la velocidad del juego a la paciencia que tiene que jugar como o sea, como personajes contra Steve, Sonic y cosas por el estilo. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. To start getting some big damage, because right now we're not even close to triple digits, right? Yeah. I think one of the big things, and I always say this, is if you lock yourself in shield. Spargo ya solo cuentan con el 10% de los jugadores que hace 2 semanas. Por eso. Y cuánto hype había por el Spargo 0. Un montón. Lock to your defensive options, jump, roll, spot dodge, or whatnot, and Shadic is playing around that so well. Exactly. And thanks to the pin too, right? Because you force a lot of those defensive situations to come out. You're forced to hold shield. Lo malo del combo débil es que tampoco sale la PS5 ni en Xbox. Ya. Tiene que salir en consola, no solo en PC. O sea, los torneos sí online, ok, pero si quieres hacer otras cosas, hay que moverlo en consola. Regas la libertad de los players que juegan PSK, juegos similares. Tiene mucha razón. Tenía sobre eso. Sí, no, completamente. PSK, bueno, era un melee diferente, pero ya estaba. No, es que no le hace falta esforzarse. El masheo que puedes el zoneo. ¡Hostia! Zoneo que puedes hacer en el aire con corriente es brutal. Wolfen, ¿recomiendas jugar al Age of Empires 2 si te gusta? Sí. Yo no sabes la de horas que juegas el juego. At this caliber of play, these players aren't going to give you anything for free unless you risk something for it. Yeah, you're totally right too, especially because you do have technically a little bit more stamina. Correcto, en el FK. Estoy completamente de acuerdo. Está tan centrado el Rivals en el competitivo que la puerta de entrada para el casual, que es realmente el que luego puede entrar al competitivo, que pierdes mucho. Beats having to deal with a much more linear way of recovering when you're off the stage after you're already put off of the stage in disadvantage, where you're just an open target for that side B tipper to hit you. Yeah, you want to have some kind of threatening presence to assert Shadic, or assert on Shadic, and be like, hey, you cannot be. Sí, esto es una más para Shadic, lo veo. Creo que Chunky. Es que el grupo era jodido de Chunky Kong, Riddles con los FGCs, que hacen lo que quieren con Donkey. Luego Shadic, que puede zonear como quiera Donkey. Y luego Hurt con Snake. Joder. Aunque contra Riddles 3-2, Exactly. Yeah, there's a lot of like vertical moves that Chunky is like really has to be worried about. And the ground game is working, but you gotta have. Sí, contra es eso, contra Riddles fue justo, pero luego contra Hurt 3-0. Like again, you're just waiting. And there you go, you got a trip. Okay. ¿Crees que debían esperar? No, porque está bien que lo saquen antes, porque así ganan dinero para poder seguir. Contra los otros va Event, sí. Pero cuando empieza a cobrar, el Donkey empieza a cobrar. Joder. You dead? Oh, wait. Okay. Rather take that back here. Yeah, that's true. Chunky finally showing some signs of life, though. Taking those risks like you were saying. Yeah, there we go. Okay. Put him in there. Oops. Put him in pressure. Let's get the ball rolling. Yep. Cool. I need that application. Okay. Has to land, no jump. Sí, Squad, estoy completamente de acuerdo. Es que ¡Opa! Vaya leída. Mucha gente piensa que no, que es más, tendría que ser solo 1 contra 1 y tal, no sé qué. Yo no estoy de acuerdo, está bien como está. I don't know about them risks anymore. Well, no, that's crazy because if you hit that, like you still got like 40 in advantage state, right? Yeah. You know, now you're still even. You just gotta do it again, right? And it hits on shield. You're pretty relatively safe. Yeah. Sí, tú y Cole han jugado, Francisco. Down air? No. Okay. Imagine. Yeah, I respect not going for it. It's a really big up B, right? Cuesta super. No digo nada. Me callo. Guau, Hikaru, de verdad, porque dejó el juego, tío. Era capaz de ganarlo lo inganable el tío. O el puto Donkey. And just like that, this juggle turned into 99, 114. And off stage, might be a kill here. Great recovery going over the. No sé, Urián, cada uno tendrá su risa. You did not try that again. Oh my God. Como tag team le queda bien al Smash como lo que va a implementar tu yo. Nah. Eso ya están los teams, de verdad. He's fighting.
Dude, no way. Sí, Mar sí que está I Eric. believe. No, I mean, it's closer game. Look at that, It is. man. Yeah. It is. Hikaru se fue al Street Fighter a ganar dinero. I love that confidence, though. To do it again after that happened, that shows you're a maniac. Yeah, right? you have to be confident. I am the unreadable. We just saw it in Tweek Cola. Confidence was the reason Tweek got game 4. Yep. Ooh, missing for bear. Up air. Hostia. Vale. We're seeing some stuff. Dos partidas. Last stock. Yeah. Play the risk game. You have to. ¿Cuánto ganan si quedas top 8 en un nacional español? Pues depende de los jugadores que haya. Y lo que se ponga de price por cada jugador. He thought about it. That's why he spaced himself just in case. Yeah. Do it again. Okay, good. He's saving it for when Shadic's at 70. I'm not even kidding. All right. Yup. Ojo. Okay. That's Ush. second coming. Oh, grab. Even better. He makes me. Hold the phone. Yeah. No. He makes you too. Es que solo puede hacerle una, no puede hacerle varios. Hold the phone. Here we go. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tenemos partidita. Tech chase. Giant punch in the corner. One read. It was only one read. Le ha sacado una, Yes. That could have been you, Icon, getting grabbed. Yeah, That dive right there. He was gonna dash attack. Look, watch this. That was all of us. Back here. True. You know what time is? Where you going? See ya, bro. I was cooked. I'm not gonna 86 after the hit. Vámonos. That move does like 28. All I can think about Vámonos, Bachanki. imagine the condition Una alegría, va. of having it and being by that ledge. What? How many? 3 different times that he kind of baited it out. Yeah. No. We got layers. A mí Donkey me da mucho miedo. And now, I wonder if they have a mic down there, man. They must be listening to us, dude. Yeah. Chunky's Wait, listening. can they hear Yeah, us? I don't think They can hear so. us. A mí Donkey Kong me da muchísimo miedo. Yo, Bam, I got you. I'll take some risks for you. Me da mucho respeto. Culture, man. Yeah. Oh my god. It's time to play. Wait, is this technically coaching if you think about it? Lumi ranked? Watch out, man. Not with your advice, Vicky. What? By what? Sí, más o menos 40 o sí, o 60. I hear Pokemon music, so I'm assuming it's PS2. I also wouldn't be surprised if it's Kalos. Oh, there we go. yeah. It's Kalos. There you go. Yeah. There we go. I expect nothing less. You already know. Yeah. Okay. We're gonna be chilling on the side plots? No, we're going to neutral. Bigger stage, walls to ride, so maybe Corn has some more mix-ups with the Si está aquí con gana, jump on the wall. aquí el señor Pokehugo filtra la ubicación de la casa de Siski. Cuidado, De migre mejor. Ya sabes, Pokehugo. Maybe a potential downer. I don't know. Maybe we'll see it. Yeah, if Shadic goes up 3 stocks to 1 and he wants to end the game, downer, there you go. Ese es Menric, ese es. Yeah, I wouldn't. Una eminencia ya el Pokehugo. Alright, 40. Nice. Oh, onto the platform. Yeah, not gonna get as much there, but not much needed. Tries to go with Hostia. dash grab a little bit too late. Ooh, Cuidado. I really like that. Naring the plat for the jump, then naring the neutral get up later. Really, really good. Also covers so much too, especially if you do rising nair by the platform. Definitely. And DK doesn't have a good roll to get past that. El problema es que ahí como mata a Donkey. That's definitely why it's a counter pick too, right? There's some absolutely disgusting stuff you could do off stage and on stage at the ledge. Yeah, and just Un puñito bien dado, va. Just having those big sweeping hitboxes. Not many characters are going to be able to. No se muere, no se muere, se muere. Take it back. Now, I don't know percentages, but I would get... Oh, wow. Right. Fue bonito intentarlo. I would guess like 60 to 75 for peak DKO percents, right, off the top. Okay, you got to keep it fresh in his mind, right? Just keep doing it. Yeah, I mean, that's what he's building his game plan around, you know? Verdad, el vídeo de migre de Mario Party, Might kill over here, though. Pasándose el Mario Party, World Record, me ha durado poco. Es muy difícil, Que la máquina hace unas trampas en ese juego brutal. Chunky ha sido bonito. A ver, Fop. No mata. Lo tengo jodido hasta ya, It's pretty good for Corn, but I feel like Chunky Kong could also get at least a little bit better and just trying to keep pressure onto Shadic. ¿Quién ganaría, Tecno o Pokehugo? No lo sé. Trying to get some advantage state started. Back air, anything? Yep. Okay. Way here. Uff. Hit the bongos real quick. Yeah. Always love that kind of setup. Bachanki, tienes todo el rage del mundo. Ahora sí que lo tienes todo. Se muere. ¡Uy, no se muere! ¡Ojo! Doble dash ataque, cojones. ¡Ay! ¡Ay! Looking for cheese, maybe? Yep, damage. Give me that. Espérate. No way.
Espérate, espérate, que le ha robado. Le acaba de robar todo, pero igualado esto. ¡Hostia! Espérate que se puede, Espérate que Chunky Kong viene a decir cositas. Grounded game. Where's the in? Waiting for the in. Dash tag, dash grab, back air. Waiting for any of the three. Yeah. It's the fear. Where's It's the the dash pressure. tag? Hand slap. No. Oh, Uy, uy, uy. Chasing, no, you're not gonna get away. Okay. Okay, step back. There's a grab. Daño, daño. Goes for double this time around. Oh, okay. Era el puñito directo y estaba muerto. Ahí viene. Otra vez. ¡Pum! ¡Oh! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Chunky Kong! ¡Ha matado! 2-2, gente. La potra que está teniendo este hombre. La potra que está teniendo este hombre está siendo magistral, Alright, game 5. There we go. Game 5, right? There we go. It's so deceptive too because De hecho, Chunky ha ha venido a sufrir, pero ahora el espectáculo, Una más. Una más. Joder. Suerte ya que estamos toda esa gente nueva por aquí. Si apetece suscribirse al canal de YouTube, agradecido. Que nos acercamos ya a los 7000, Estamos más cerca ya de los 7000 que de los 6000, A ver si podemos llegar antes del final de año a 8000. Estaría muy bien. Estaría muy bien celebrar fin de año con 8000, You got a giant punch at 50. You got a gimp at 30, right? If you get one of those early stocks, suddenly Corn is on the back burner, and Shadic's gonna have to make up that playstyle. Yep. No, el gallo no creo que llegue a 10.000 a final de año. Es muy complicado llegar a 10.000 de aquí a final de año. Son 3.500. No, que va. Estamos trolling con 10.000. Those buttons are small. The legendary saying right now. Wait, hold on. ¡Ojo! ¡No! Sí, no quiero que lea la DI. That might have been stock, actually. That was definitely stock. That's actually, that was bad funny. He just tossed him. Get out of here. ¿Vale? Ahí va. Ahí va. Oye, está en su cabeza, Oh, man. Oh, my God. I see DK Will in chat. What's up, DK Will? Hey, actually fitting. Yeah. Okay. American air dodge works out. We back. Oh my God. There's an over 2 grab. Gets the stock. That's enough. Town sides are small. There you go. This is the first time we've seen this, right? Yeah, no, this is a lead for Chunky. Yeah. Shadic actually sat up there too a little bit. Get a little Uf, no tienes salto. Vale, bueno. Gameplay from Chunky Kong definitely looks good. El modo verde, el modo WhatsApp. Ah, qué pena. In the center stage was insane. Double jump, no fastball, air dodge, no fastball, no nothing, just hit me. Right? Yeah. Got you. Good tracking by Shadic. Really great stuff. Oh, he got the back end of upper originally here too. Yep, frame trapping it. Yup. ¿Qué hacen diciembre? Tremendo tier P en un país random en España, Lata. Los números de Wolfen suben como la bolsa. Sí, el gallo, el problema es que me ha jodido mucho lo del delfino, pero es lo que hay. Alright, Chunky looking for an in, trying to make 60% real quick. Yep. Still waiting. Got 5 minutes. Take your time, guys. No worries. La paciencia que está teniendo Chunky, The legendary super monkey, man. Is it time? Get a platform up air confirm with that cargo throw. No. Oh, we got a punish here. Uf, menos mal. For Chunky, for sure. We'll take that one. Yeah, it was a scary situation too. Any moment could have been a beautiful. Uy, la paliza, Will Smith? Don't let it happen. ¡Ay, no! ¿Lo mata? No. Uh-oh. You're dead. Vaya robo otra vez. Última stock. Chunky no para hacer soñar, oye. Last stock game 5, stock of champions, guys. Who you got? Who you got? No puedo ser Aldos. Oh my goodness. Ya lo sé, ya que está horrible. Boom. Hoy. Daño. Ush. Oh, if he got the triples over. Oh, no. ¡Pum! Oh, no. Oh, no. Corten.
hemos acabado por hoy. Cerrar la venue. Hemos acabado por hoy. No hay más. Lo que acaba de hacer este hombre en un matchup horrible, ¿eh? Se quiere morir, ha gastado todo ya. No, yo tampoco apostaba por Chunky, seamos sinceros. Pero un día más no defraudando a este hombre, ¿eh? Un día más demostrando, ¿eh? El poder del mono. Es increíble este pavo. Es increíble este pavo. Chunky God, ¿eh? Joder. Es que lo que le ha hecho aquí, las palmaditas. Otra palmadita, roll. Boom, giant punch on the rollout. Got him. Wow, that's also some clean replay of that entire interaction. Vístete de modo para el siguiente torneo. Claro. That's crazy. 33% chance of trip. It's just funny seeing someone jump up in the corner. And then Chunky Kong is just like, yes. A ver, que el puño Donkey Kong situacional, pero atraca lo que no está escrito, ¿eh? No, se le dio otra energía en ganar el combate. No hay más. Game two. I feel like he was taking the right risks, the right time, getting everything he needed to get started, and he was learning clearly as the set was going on. Yeah. We're going to talk to him a little bit about that risk management as he comes up to the stage. We are. Amazing play by Chunky. Chunky Kong. I didn't even know where he found time to even charge up Giant Punch too, to be honest. I was not watching. Yeah, not bad. Yeah, no. You're watching Shadic move real well, and bam. Full line. Está claro que es falso, ya lo sé yo. Talk to us, man. That's crazy. That was godlike. That was crazy. Pues Chunky Kong un día más dándonos la sorpresa, un día más dándonos alegrías. Es que este chaval no nos lo merecemos. No nos merecemos a Chunky Kong. After game 2, realized I could do it, and I beat him. So pretty happy about that. It's an amazing win to have. Yeah. Happened with Riddles last night. I almost beat him, but I couldn't. But I'm just glad I could Está beat muerto por dentro, really high-level player tonight. Yeah. What are your thoughts going into that game 5? Obviously, at that point in time, you set up some of these sequences already before, right? We saw you when you're going for the cargo throw. Aparte, con la mascarilla, ¿eh? Yo seguir jugando con mascarilla, no hay cosa que haya odiado más yo, ¿eh? He wanted me to whiff really badly. He wanted me to go in, but I played it where I played it just perfectly, so I could, when I would run up to him, he would shield, so I just grab. Yeah. Sometimes I would mix up between dash grab and dash attack. Yeah. Yes. So it was very good on my part. No, yo tampoco lo sé porque uso My mascarilla. advantage is what carried me. Yeah. And my 2 frames with F tilt. Yes, definitely. Something I loved against Corrin too is you could back air her up B. Yes. And it mattered. And it was crucial. Yes, 1000%, man. That was a key trade. Bueno, explicando un poquito la estrategia y todo esto, tampoco nada súper. Obviously, really good, super good player. Yeah. And just. We were talking about it after game 2, where we were like, you were playing this really good grounded neutral, a lot of walking down tilt, a lot of walking shield, fishing for parry, right? Past game 3, we saw you being very open to asserting the burst range. You were willing to go for dash attack if you saw maybe an empty jump, or you were willing to go for a dash grab if you thought, Shadic was going to shield, right? You were very committal in your burst range, and we noticed that led to a lot more scramble opportunities, which led you to get, early stocks at 50 with tech chase on Giant Punch, or that Echo de menos ahí can jugar, spinning Kong. Lo he hecho mucho de menos jugar. Crucial, I think. You can't play like a traditional character. If you play like a traditional character into authority like that, you're gonna get walled out forever. All right, tell me about the drop-off double jump Giant Punches though. Y can son grandes. You got punished for it. You did it again. Las dos leidas que le ha metido con el puño, Chunky, han sido una cosa, ¿eh? Y Can se retiró más o menos. Ahora vamos a clip de la victoria de Chunky en Twitter. Que hagan la pasión a la locura. ¿Seguro? How do you go about it really? How do you approach it as DK when it comes to these difficult matchups? Wolf me tomé con Siski en una peluquería. So to win these harder matchups, you need to play more grounded. You can't play too aggressive. ¿Qué viene sí que le hiciste? Hombre, le estoy dando la fuerza aquí a
a Chunky Kong. Es que no hay más. Le pediste foto, autógrafo. Yo le dije que no me acostumbro a eso de que me pidan autógrafos y fotos. Digo, ¿qué hacéis? Me resulta extraño que me pidan de eso a mí. Edge guarding is very important as DK. And your ledge trapping, Shadic neutral get up like 4 times and I caught onto it too. So DK is really good when they're on the ledge. Pues me puedes explicar cómo funciona este torneo. Estoy aprendiendo el tema del Gauntlet Stage. Pues la verdad, no lo tengo yo muy claro. Porque ahora. No, you're doing great. A ver. Love the insight. We really do. And it's been great having you up here as well too. And I'm Weird excited. Candle, One last no sé question that we have for you. cuántos. Déjame mirármelo un momento. What player are you excited to play against next? Are you in Gauntlet now? I'm not too sure. Everyone's in Gauntlet. Es que estoy viendo Zackray está primero. Candle segundo, tercero. Tilde cuarto. No lo sé, la verdad. Es un formato el cual nunca había visto así de forma regular. Y ahora estoy un poco. ¿No has pensado meter 7TV a los chats? O quizá te molesten los chats con muchos motes. Prefiero palabras. Yo te pediré foto y autógrafo cuando te encuentre. Me parece bien. Vente al Chirivela. Estaría bien ir al Chirivela. Que va, Zackray no ha ganado torneos este año, creo, pero porque Zackray compite cuando quiere. No, there's times sometimes they may not know, but they have the awareness to recognize, oh, I was playing autopilot, but because I did that, now ¿Quieres que gane Zackray? Obviamente. Entonces me negarías una foto. No, no la negaría. Simple he dicho que se me hace extraño. Se me hace extraño. Sé que Andrés, Siski, estos están súper acostumbrados. ¿Quiénes juegan luego? Ahora viene esto. Hur contra Riddles. Hur Riddles y queda la de Shadic contra Hurt. I think it's very easy when you're on that big stage to let your nerves get the best of you, and learning how to navigate through your nerves and your emotional ability. O sea, te digo, se me hace mucho raro. Yo siempre lo digo, ¿no? La gente me dice, es que a veces no soy consciente, ¿no? La gente me dice, tío, lo tienes 500 personas en stream. Y yo veía a otra gente que tenían 200 y digo, coño, joder, cuánta gente les ve. Y me ven a mí y no me acostumbro. Y digo, ¿sí? Qué extraño. Ahora se acaba de hacer Chunky, no tiene nombre. No, está claro. Es más, estaría orgulloso. Yo siempre me alegro, ¿no? De que un personaje en principio un matchup es malo, pues pueda ganar por gracias al player. We've all played, obviously, I can, of course, but like when I've had to experience being on a stage like that, and I'm super nervous, you have so many eyes on you, you don't play usually how you try to think things through when you're privately able to like have that space, have that clarity of mind. When you have lights on you and you know that everything's on the table right here, you have something to prove, it's very easy to fall back on what you're comfortable with instead of reading what is going on in the match. Buah, me van a meter una pausa como una casa después de acá en los grupos. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una así. 5 y media, 6, hasta las 9. 2, 3, 4, 5, 6. Uf. Creo, gente, que esto va a terminar casi a las 10 de la noche. De allí, 9 y media. ¡Hostia! ¡Hostia! Empieza bien, Riddles. 9 y media, 10 y media, 11 y media, 12. ¡Uf! ¿Me estás diciendo que hoy va a acabar el stream a las 7 de la mañana? ¿Me lo estás diciendo?
knew they would make it back cleanly, easy after the down air. The combinations, man. Yeah, Come on. really good. In there, up tilt, crack shoot, steal back to center, even if it doesn't hit, you get the stage. No hay Kazuya, gente. Bueno, es que este matchup yo creo que Kazuya... Gracias, escuela. Vamos a ver. ¿Cómo funciona el Water Stage? El cuarto de cada pool se enfrenta al tercero de otra. Y el ganador de ese enfrentamiento se enfrenta al segundo de una pool diferente al de los otros dos. Así se generan duelos diferentes a los vistos ya. Los que salgan vivos de la mazmorra empiezan mañana en Winners junto a los primeros de cada grupo, que ya tienen el pase asegurado. Vale. Entiendo. Sí, Wallet es hoy. Sí, sí, el Wallet es hoy. Mañana ya es la bracket. Taking the stock. I think that it's super important in terms of like making your CQC game super scary because now you can keep up with Snake's overall damage over time nades, right? But I actually don't know if it's like really necessary outside of maybe like you hit a down tilt and you get a Buster Wolf instead of Burn Knuckle. Like you'll be doing some extra damage, but Power Geyser is not going to be used too much, right? In fact, I'd argue Rising Tackle is going to be used a lot more, especially if Snake goes high, right? So a buff, helpful, but not like something you can rely on like in other matchups. Right. Muerto. Bastante bien de momento para Riddles. Snakes go for the recoveries. Obviously, as people get better over time, you will still see those landings in the B reverses, right? And if you catch them B reversing, ¿Es un zoner de golpe, Terry? They are deleted, right? So that's one of the benefits there in those kind 40%, tío. Oh, yo, you're damn. No, no mato, no mato, no mato. Relax. Relax, caster. On that up throw because you're getting thrown off stage and up air rising tackle for it. Exactly. I just feel like this matchup is just so awkward for both players, honestly. Yeah, they both do a ton of damage, and Snake sure has like the keep away game, but Terry's so good at like breaking the distance that it almost doesn't really matter. It's mainly just gonna be used for just extra chip, like in every single match. Oh, you okay? No. We got DI. Great SDI up going out. La SDI hacia arriba ha sido muy buena. Yeah, so that's the kind of situation that we're probably gonna have to see the down tilt into Buster Wolf like you were talking about earlier, right? Yeah. Usually Buena última stop. Cuidado que Hulk puede hacer cosas. So no DI. Yeah. You're fine. Oh, it's yep, good reaction on the grab. Tío, se gira solo. Everything's fine. Toma. Uy. Da igual, se la pela. Oye, sólido, Sólido, It was not bad, yeah. Very good against like the ones that are already on the ground, kind of serve it as a deterrent. Snake and Hurt has been doing it. He's been throwing like sólido, hostia, rotura de escudo. So he can maybe get that going, but you know, I think that game was a lot of like, look, Snake. Oh, wait. Ha. Snake with the dodge. Snake with the dodge. Incredible. Look at him. That's actually we're bobbing and weaving, baby. Go to Snake. Le ha rascado la espalda, Yes, sir. Yeah. And then the kick in the back. Si Riddles gana esto, pasa primero ya. Sí, o sea, Riddles, la verdad que se ha marcado el... Muy bueno. Some of those Nikitas were really weird. Like they were not hitting. Like there were some like were really low. Maybe it's better to do like the Nikita. Sí, lo de Mars me ha sorprendido mucho. Se ha ido 0-3, Me ha sorprendido muchísimo. Yeah, and I think especially that when you're looking at Terry's recovery is pretty telegraphed, right? So like there's a lot of instances where you know like, okay. Oye, ¿es cosa mía? Let me go and do the explosion. Sí. Andrés a Riddles se le conoció principalmente por Terry. Luego se pasó al Kazuya. MKLeo ya ha jugado. Creo que jugará un par de partidas luego. Hostia. ¿Es cosa mía? O Hurt o ha bajado un poco o la gente ya ha aprendido a jugar contra el Snake de Hurt. Nah, el Terry de Riddles para mí sigue siendo el mejor del mundo. Y más ahora que lo está recuperando. Está muerto. No, ha liado. Sí, pero seamos sinceros, el Snake de Hurt bastante mejor que el de Apollo Cage. Muy bueno.
I've heard plenty of times there's like matchups where Nikita is like the win button. Would you consider this like a win button? ¿Tienes el mejor Pac-Man? I think Sí. it helps, right? It's not like an auto win like versus some other characters, like Swordies especially, because Terry has a lot of like special cancel mix-ups, especially with like crack shoot, burn knuckle, power dunk, air dodge. A mí me hace mucha gracia como los jugadores de Street Fighter 6 ahora se quejan de cosas tan parecidas como nos quejamos los del Smash con Terry de aquí. Uf, qué bueno. Oh, mistiming the neutral get up with the grab. Really getting the spot dodge attack for it. Nice. Yep, good bear. Come outside the stage when they set up shop here. Crack shoot hitting the nade. Good trade for Riddle. He's got both trades. Yeah, trading with Snake when you're up, especially as a heavy like Terry, so you can get go, it's not a problem at all. Toma, fuego. Lo que se venía ahí. Oh. I like that slide. That was clean. Really taking advantage of these nades against him here too. Qué asco me da el spot 2 de Terry, No, you don't. Oh, ¿qué es ese? You hold the go. You No. don't want to risk losing. Yeah. Fuera. Yeah, Riddles is doing a good job calling out these shields too. That's why we saw the shield break in that first game, and now like we're getting some grabs too. That's not something that you normally see from any FGC characters, right? Not really, no. Juria puede aguantar lo que pueda. Un dios animal ese F-Smash. Buffering the Buster Wolf while going in for the dash dance. I'm trying to get through the nades. That is something that can be done at times too. Oof. Yeah, it's not that reliable as you can see. He ended up still hitting it. He got some. Oh, vaya leída. Vale, 2-0, It's honestly seeing the pressure that your own nade also does to you when you're stuck in shield for so long after holding the nade and then the power wave also hits. So Pienso de Riddles quejándose que no le gustaba ninguno de los DLCs del Street Fighter y dijo, ahora entiendo el problema y por qué os quejáis los del Smash. Vaya. Ahora. Claro, es que cuando uno lo lleva, no lo ve el problema. Really, really good. Yeah, when I'm watching Riddles play, it's like all he wants to do is lock you in. Sí, las partidas van rápidas y eso que es contra un Snake, que le deberían ir más lentas. I'm playing my game. Yep. I'm having so much fun, and when you start getting grabbed, you're like, okay, I'm gonna stop shielding. Once you get close to me, then starts throwing out the other moves like the down tilt burn knuckle, the dash attack right there. It's just it's textbook. Can we go 3 for 3 though? Wolf tuvo ese problema. A ver. If we see double dare again, I'm getting Sí. on the mic. Yeah, man. Snake, you're a little bit too close to the corner. Yeah, bro. ¿Qué es el estrofa? Open up like that again, La man. estrofa. Tío, gramática. I'm going center Hay que ir a stage. clase. Hit me for 80. I don't care. Es broma. ¿Qué es el Street Fighter 6? I'm loving Hurt's usage of starting to use more CQC. Like we're seeing a lot more down air, a lot more. You haven't seen too much nair yet, but I wouldn't be. Yo creo que lo que le pasa a Hurt es que es tan bueno que está completamente mecanizado y a veces eso hace que ni busque red ni nada. Puede ser. Obviously, Terry gets more reward out of it, but Snake has longer limbs, or just about as long limbs as Terry. There you go, and you get once you get the conditioning going, drop a C4, drop a grenade, you're fine, right? Yeah, Hurt is actually just so comfortable being at the ledge too, right? Like this whole time, I feel like Riddles has been pushing Hurt towards the ledge, but Hurt's been kind of like, hey, I'm. Hostia, espérate. Espérate la adaptación de Hurt. And now Snake is up a stock and he can trade forever, and he's not even close to dying. Trade forever. Yeah. Sí, Cero está. Cero ha vuelto a competir hoy. Yeah. If I'm hurt, I want to get Riddles off stage and then kill him with Nikita, so we go 3 stocks to 1, no go, no problem. Yeah, that'd be a good timeline right now. Let's see. Oh, this will be it. Oh, no, doesn't go for back throw. Sure, that's fine. Damage. Vale, viene el go. Momento de ver si se Uy. Really comfortable here. Doesn't find the DI on Nate up there. Gets it back here. Other side. All right, set up the mix up. Being on the platform seems pretty good for Snake. Adiós. Not ready to SDI in time. 0 de más 4, sí. The immortal question, man. Looking at the way he's just trying to keep up this pressure with these nades. Also, keep your eye on that C4 on that platform. It does scoop you up from right underneath it. No, Eli, no hay Discord de Wolfen. Catch a landing, we can see. Not just the C4, but also the down throw is online right now for a kill. Yep. Espérate, se recupera. Step back here. Yep, gonna follow behind this power wave. Uy. Espérate, se recupera. 70, 90. Hit the cipher, no problem. Went for a ledge drop there. Oh. Set up. This is a crucial stock. 200% casi el Terry. Riddle's still hanging on 196% too. Go has been online for such a long time, and it's definitely coming into play. Like, hey, I'm so scared. ¿Cómo puede aguantar tanto? Uy.
Se hace 4. By now it's not too important, but for the next stock, if you get Buster Wolf conversions early, it'd be really good. Right now, anything Terry special has will kill. Yeah, and then anything for Snake side too, right? Exactly, everything. No se muere. Uf, ahora. Venga. Yep. Yeah. Nice cook. Yeah. Good. Not leaving that platform. Yeah, Okay. Yeah, this is Shadow Moses right now. Yeah. Which thing right here? Psych. Okay. Ya está. Partida igualada, gente. Only for 13, not a problem at all. Hur se ha querido morir por un momento, ¿eh? La cara de Hurt ha sido... No puede ser. Ulo, 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 ulo. Nade into Nair. Nair 4 hitting out. Power dunk. Oh, okay, the nade. Yeah, yeah. Cool. ¿Algo más? Bueno, espérate. Oh. I like that. The patient play here too from her. He is woken up. Even utilizing these nades as kind of like a berry. Stage? Riddles. Yep. Barely gonna make it here. All right, reset it again. Oh, Riddle's going Espérate. high. Are you okay? Primero, otro más. Otra más. Yup. La paciencia también de Riddles, ¿eh? La paciencia de Riddles, seamos sinceros. Riddles has so much control of the center of the stage. Hurt does not want to get close. Wouldn't be surprised if a tomahawk grab from Hurt came out, or maybe a tomahawk up tilt, either or. He's doing a lot of these empty hop nades. I'm thinking we get an up tilt. Hostia, no llega a dar esa granada y quizá lo mata. Oh, de animal. ¡Ay! ¡No! ¡No! You're fine. He's fine. Yeah. It's a weak move you get. Otra vez a casi 200 para matarlo, tío. This is crazy. Back throw. He has a nade in hand. He can't grab. Wow. That's rough. Yeah, that was a your own. Honestly, Ay. smart dash attack from Riddles right there. Yeah. Oh, don't. ¿Dónde va? Oh, he couldn't jab again. Yeah, the nade. 2 minutos de partida que quedan, 213%. Oh, dash attack. No, pensaba que no mataba. Pensaba que no mataba. On the front side, so he doesn't even care about that. Most of the time, that would be a pressure tool really for Terry, or just be safe for him to come down, right? Yeah, it's kind of like a dive kick. He'll do auto cancel and then jabber down tilt for a kill, right? Yeah. He's like, nope, I'm punishing that. That was crazy. Pensaba que no se moría el Terry a 213 del dash attack ese. Riddle's dash attacks the shield. Almost cost him. He can't grab, he can't Z-drop aerial, he can't do anything out of shield to kill, so it's super safe. A mí mi gunner me da más pereza, de ver y todo, sí. Mucho más. Obviously, he didn't land that dash attack, but just being aware of like, oh, you are in shield, so I can take this risk. Yeah, you can't kill me. You can't do anything to me right now. I'll take 10% at worst. I won't die. Yeah, it's hard to kind of like, I guess, figure out like how. Ya ves que cómo nerfeas al Go. En plan, que quite menos, vale, sí. Pero no se lo puedes quitar. Cuando está puesto de esa manera. Not only for the two nades that were in front of him, but that C4 that was on the platform that he had two options. He was either going to run underneath it or try to jump around it. He wasn't going to jump because he put himself in a way worse spot where Hurt was waiting for him. Oh, that camera angle was cinematic. Hold up. So he was forced to flash that shield there too. But also, yeah, the cinematic pictures that we have from not only of the players, but the different angles that we have of them on stage have been Triste verdad que todas las cosas que Snake te puede lanzar. A ver, que Snake tampoco es manco, ¿eh? Hollow. Okay, really good stage for Snake typically, but Terry also is so good at closing the distance. Que Snake coge, recordemos que tiene un ataque llamado útil, que esa cosa mata más que algunos smashes. Because Terry's tall, nades will hit above and below the platform. Yep, that's going to be a big deal, right? I mean, that's one of the greatest parts about the stage, honestly. Yeah. Oof. I like the idea. Nope, I'm escaping. Bold. He said I'm out of there. Got him out of double jump. Yeah, try to go for a landing there. Compa, no. No se pasa. Enlace este. Yeah, Riddle's right now definitely down to run in way more than he was before. He's looking for a really early lead, kind of like he had game 1 and game 2, right? Playing the long game versus Snake is a trial and tribulation. Yeah. A lot more tedious. Es lo mismo que antes. Uy, qué útil. Ese útil mataba. He's fine. Yeah. Step back. Sure. He took it on purpose. Sí, joder, ya me lo han dicho. Let it go? Yeah. I love these rolls from Hurt, disengaging from any scramble situation, forcing Riddles to start going for reads or overcommitments. Right. He's like, I'm not going to give that to you for free. Yeah, Hurt recognizing also these like dash attacks on shield with the grenade. He's like, all right, let me actually turn around this time. Yeah. All right. Oh, so much shield, shield damage. So small. C4. El útil de Wolf es mejor que el de Snake. Cuando te has pegado un porro enorme, ¿no? I'm in center now.
Okay. This chip is adding up. 40, 50. Already know, run it back. Being behind versus Snake is not fun. That's safe on Terry's shield. Yeah. A ver, a toda esa gente que me dice, Wolfen, podríamos ver en las pausas del torneo tal. Que muchos streamers se pongan a hacer B-Win parties de las cosas que les sacan de las narices, sin pedir permiso, sin censura de transmisión, sin nada. Ok, no es mi caso. Ya me curro el pedir permisos, el hablar y todo esto para poder hacer todo esto. Entonces, no me pidáis más. Oye, podemos ver esto, porque ya lo he hecho alguna vez y no me gusta hacerlo. Entonces, si puedo hacerlo, puedo hacerlo. Si no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Y como comprenderéis, no voy a jugar el canal por una cosa que no he pedido permiso. ¡Oh! Blow out the kneecaps. He pulled up his shield and dropped it for the RPG? Yeah, what's good? Damn. Alright, the parry would have been sick though. Oh, my man is doing dares now. He's tight. He don't like that. He's had enough. Probably. He's actually running up on him right now. He's so mad about that. Uh-oh. Oh my god. He actually just tried to C4 him in the middle of the air. That was nasty. Tag, you're it. Auto cancel safe. Yep. A mí ya te digo, el Power Dance no tenga lag en el aire me parece. Entrar de gratis. Oh, qué bueno. Ya está el útil. ¿Qué tal, Drew? After that RPG to the kneecaps, my man was tilted. Me parece mejor ver un personaje de cita y acercarte para sacar daño. Esto que utilizar input a uno que solo lanza vainas a lo lejos. Pero es que eso es tu opinión, láncelo. Pero es que, como siempre digo, tiene que haber varios Tiene que haber varios arquetipos de personaje para hacer variado. We are playing Black Ops. I was gonna say, he heard me say Dude, he heard me. That is crazy. Yeah, caught the neutral get up. Perfect. Estás flipando, me pongo a jugar a buscaminas, la verdad. Pero vosotros queréis perder las conversaciones que tenemos entre nosotros porque yo me pongo a jugar a algo. Yo creo que es la seña de identidad de este canal poder charlar entre nosotros diferentes cosas entre las pausas y todo esto. Si me pusiera a jugar, a hacer esto, sería otro streamer más. Y no podría estar hablando tanto con vosotros, pues estaría concentrado en lo que juego. Pensadlo de esa manera también. Si queréis un día me juego un balatro, mientras espero. El balatro sí que me lo juego. Un balatrín ahí travieso, cocinando un poquito las cartas. Porque podría hablar con vosotros de mientras. I see that Town City and Kalos is banned. No FD. The confidence. Ese también es fuego, ¿eh? Es un balatrín salvaje mientras esperamos las partidas. Ahí no te digo que no. Se está adaptando muy bien Hurt, ¿eh? Nos ha escuchado y ha dicho, vamos a callar la boquita de estos. Doesn't even catch just the roll too, right? Normal get up, you dash in, you try to crack shoot, burn knuckle. Got a lot of things there. Oh, with the stomp the yard, man. We getting extra damage. No, we getting extra damage. See her on the dance field. No, si no me molesta, si me parece bien eso que dicen. Un balatrín me parece guapo. Pero porque puedo estar hablando con vosotros. Si fuera otra cosa, si fuera a jugar el más, pues jaja, estar hablando. La Pula y la D han sido las mejores, sí, obviamente. Un Angry Birds. Ahora sí. No, porque pesa las... Joder, el culo de Snake lo que pesa, ¿eh? Un melee, tú estás flipando ya ahí. Uy, el escudo. La reacción de Hurt, ¿eh?
Yeah, Riddle's trying so hard to figure out how to zone break, but Hurt's been changing it up every single time, actually. Cannot figure this man out. Yeah, I just don't know how you get the kill. 200%, bueno. Antes le ha costado a Hurt matarle 3.000 veces a 200, así que... But there's no deterrent for Hurt to change his game plan right now. There's not at all. It's been working, it's been winning. Sí, agarra algo, agarra algo. Tú es que yo, ojalá, Andrés. Doing is maybe get like an up air rising tackle or something, like if you get the read on the platform, but I mean that looks really difficult. Yeah, and with grenade, it's just that much harder to get that up air rising tackle, right? Yep. Yeah. Nade up air. Oh my god. Pressure again, man. The step back once Claro, again Squalo. into F-tilt. Dark Souls. Yeah, can't do that Vaya. against me. Not at all. Wow. Esa sí que ha sido muy buena, ¿eh? Sutil. Yeah, no, I mean that's a rough one, right? Yeah. You talked about it a little bit. Andrés hubiera ganado esta, ¿no? You talked about the general reward that Terry usually gets, right? Ha sido muy buena por parte de Hurt. Muy, muy, muy buena. And then you have to. The thing about Snake is so good, right? Then once you start boxing them in with the nades, right, and they have to fight you in that kind of space, right? You're seeing him get these great F tilts. You're seeing him in a place where he's getting the dare out of shield, obviously as well. And then some of the more common moves that usually allow for some ins. We saw him go for the, like he was going like he'd go top, right? He's trying to land essentially, apply that. Creo que con la recovery de Lucina mejoraría bastante personaje. Nope, I don't care about any of that. Dash attack up tilt, I'm covering that. Yeah, right? and most characters can't really do that. Yeah. Right, with such like ease, and that's kind of the scary part. So he really couldn't find himself a good end that would actually translate to a lot of damage. Phenomenal stuff, man. Amazing. Yeah, I think this like set really kind of showed. Que nos queda una partida, ¿verdad? Sí. Hoy van a hacer la entrevista para luego jugar otra vez Shadic Hurt, tío. Esto yo creo que es malo para los jugadores también. Porque ahora Hurt enfriadito. Pero bueno. Verdad, no, está bien. Es más igualado. ¿Quién queda primero del grupo? En el Riddles entonces. Bueno, depende. En principio, si ha ganado 2. Pero Hurt ha ganado 2 también. Queda el empate. Un momento. ¿Ya? We're not hurt. Congratulations, Hurt. Good job. No lo sé. Quizás estoy muy reventado, me voy antes, no lo sé. Venga, descansa. Creo que sí, claro. Si queda empate con Riddles, el enfrentamiento directo, pues seguramente. También depende que, por ejemplo, ha hecho 3-0 contra Chunky, 3-2 contra Riddles. Sí, yo creo que sí, ha quedado primero ya. リバースセリをこうやるにあたって試合中どんな気持ちでこうプレイしてましたか？そうですね、ありがとうございます、まず。で、あ、este lo siento, no puedo traducirlo, ¿vale? Venga. 1戦目、2戦目が結構序盤の¿Alguien que sepa japonés en la sala? 早期撃墜されたので、なんかそしたらやっぱスネーク特有のやっぱリードしてじわじわっていう動きができないので、そこをまず気をつけようっていうので1戦目で思って。Sí, sí, Hurt, te has perdido, Urian. Como Hurt ha ganado, ¿eh? Te la has perdido. Porque Diego en su país no tiene la necesidad de aprender inglés para encontrar trabajo y posibilidades y cosas. Entonces, pues... I got spiked and then I lost early. I lost my. Yo sé japonés, dice que fue facilito y que si fuera Andrés la perdía. Venga. It was hard for me to like take lead and catch up, and I couldn't do that kind of because I lost stock early, and so I Vale, ok. En resumen, Andrés es mejor que esta amateur. Venga, para adelante. Sorprende lo grande que ha crecido. Es más, aún recuerdo que era un simple viewer más. Lo Mirraña publicó los torneos del próximo año. ¿Ya?
Sí, seguramente hay cosas que no se han presentado aún. I have two questions. The first is, this is a very Smash-related question. I don't know how it's going to be lost in translation, but I want to ask. Okay. Lumiran. What were you looking for when you were trying to use Snake's Nikita on Terry's Rising Tackle? Because I expect it to be crashed into the stage, but the Rising Tackle... No, el próximo año no. Aquí yo veo los del mes que viene. It's kind of a hard question. Yeah, you got it? Okay, good. A ver. Ah, bueno, sí, del... Ah, vale, de marzo, sí, perdón, tienes toda la razón, Joshua. En diciembre, es que son todo torneos japoneses, tío, no me quiero reventar el horario. El Sumabato, Smash Awesome. 21-22 de diciembre, el GSM, este es el que iba a Siski, ¿no? Hostia, a ver si podemos hacerlo, estaría bien. Y luego ya hasta el Afterburner este, no sé cuánta gente va. Bueno, el Luminosity Makes Big Moves será el primero de... Bueno, del 3 al 5 de enero, gente, ¿eh? Ya tenemos cita para el primer fin de semana de enero ya. El último set es Hur contra Shadic. So it's actually hard to hit Terry's rising tackle. So the one time that I hit, I was just so lucky. So I tried to hit the... Es que diciembre ya lo he dicho, es una mala época para hacer... The wind, the explosion. Yeah. No, tranqui, no, Cerrito, no vayas a aparecer tanto porque ya le he dicho que hablan de streams. Streams de Smash que haremos aquí en el canal. Luego tendremos el stream secundario para jugar a diferentes cosas. Un especial Navidad. Estaría bien. ¿Vas a ir al son del manga? A Pedra, sí. Voy el sábado. Que no sé qué día era, pero voy. ¿El sábado o el domingo? No lo sé. Vestido al cachofa. Vamos. I do have a question. Was the forward smash on purpose? The forward smash? Sí, luego hay otros grupos, viejas. Un poquito más arriba lo ha explicado Squalo perfectamente. Sí, es que probablemente se lo coma amigo en Japón, lamentablemente. O quizás sorprende, no, que es que de sorpresas siempre. Que sería complicado, por supuesto, pero... Like we always say, man, it takes a village to make these things happen. So shouts to everyone, obviously shouts to production. Everyone's holding it down, making sure that you guys can see some quality Super Smash Brothers action. But yeah, ¿Me vais a poner una pausa? No, no. Júgate el último combate, por favor. ¿Quién es el tema rápido en Japón? ¿Siski o Andrés? Siski. Hostia, Siski contra Hur, creo que no han jugado. No han jugado, ¿verdad? Oye, el torneo este, el GSM. ¿Cuánta gente ha apuntado ya? Uf, 65 solo. Hostia, pero es que viene el Snow, Shadic, Raru, MrE. Y seguramente vengan Siski y compañía. Sí, no se elimina a nadie. MrE estará, sí, que también va. En el 21-22 de diciembre tendremos torneito, gente, en Europa. Si es que no ha jugado contra Hurt y Andrés sigue esperando equipo. Sí, eso lleva mucho esperando. Bloque RL con Chisque Andrés. Estaría muy guapo eso. Yo le he dicho, si se pudiera, si hubiera dinero de sobras, vamos, iría para allí y me llevaría la cámara para grabar un montón de cosas.
we need support. So if you guys love any of the merch, just know that merch goes a long way for us to continue making this event better and better. We really want to do some big things. Con las pausitas, tío. If y'all love it, check out the shop. If there's anything you like, go ahead and buy it, man, and just know that money's going to a good place. Que se le al equipo de Mr. R al pobre Andrés. Vale, el equipo de Mr. R no es que esté muy bien tampoco, ¿eh? Gooning it up because I know you guys are always goons. I don't know what PB&J is saying. He's spamming. But shout out to PB&J too. Soy sincero, para mí Siski y Andrés son los mejores jugadores online del mundo. Nunca he tanto GSP como el Siski. A ver, pero si están, si están haciendo reto de 200 wins y no pierden ni una, pues normal que el GSP no baje y sea el máximo que hay en el juego. A mí me fastidia que no tenga modo rankeds con, yo que sé, que pase de hierro, bronce, plata, oro. Eso sí que me gustaría mucho, estaría muy guapo. Para hacer Watch Party pides permiso, obviamente. Yo sé que hay otros que no lo hacen. Pero yo sí. Lo he hecho el 99% de las veces. Que el GSP sea el nuevo Lumirang. No, porque seguramente algún loco de Japón habrá que no vaya a torneos, pero solamente juegue online y gane todo. No. Tiene eso con el Rivals. And what stage we're going to see and how he's going to be able to play around the platforms of side B. Right, yeah. And one of the main things about playing Ankai, créeme que funcionaría, a los creadores de contenido, vamos. Subiendo a oro, subiendo a plata, subiendo a tal. No lo hacen los del LoL. She's got some really big hitboxes, and also the fact that Snake can kind of keep them either on the platform or under the platform, so you can cover rising and landing aerials. Hostia, el Andrés, el King también va para allí. Mole. On the reverse side too, like one of the great things for Corrin is obviously you have those great disjoints, right? So I think a lot of times going to be really like stay on the idea of okay, what's the no, Chunky no tiene que jugar más. Esto ya es el último combate de esta pool. Us getting these name explosions. Speaking of explosion, explosive game 1. Man, don't hurl, girl. You're that mad? See from a mile away, but that's what I'd be like. ¿No te han negado alguno hasta ahora, verdad? Sí, se me han negado alguno. Hey, at least the recovery was sick though, right? No he hecho todos, no. Dragon Wings, active hitbox, constantly minus your head, that's a hurt box. Yeah. Como contenido sí, pero para los pros no creo que invierta cuando puedan jugar contra los mejores del mundo en una sala y Discord. Bueno, los del Street Fighter juegan, por ejemplo. No, yo creo que sí funcionaría. Es más, motivaría a la gente porque si tienes en plan que tengas las posiciones y tal, conseguir el número 1 de tal, esto, a la gente le motiva mucho. No, Urian, después de esto hay otros grupos para intentar remontar y no quedar último en las brackets. Lo que tendrían que hacer en el Smash nuevo es hacer un online de condiciones de que, por ejemplo, si me apetece jugar con gente de México, no digo que vaya perfecto, pero que sea jugable. No, Urian, esto no es el último set del día. Aquí nos quedan al menos 3-4 horas por lo menos, yo creo. O sea, ya le he dicho que esto va a terminar tarde de cojones. Este matchup no sé qué. Yeah, it is a very strong tool. Like, if you're someone who is going to be a bit more proactive and be like, hey, you know what? If you're dropping nades, es que Snake aquí yo creo que mata mucho. Las espadas con las granadas de Snake no se llevan nada bien porque les dan con todo. Ups, buena respuesta. Sí, en México va a terminar ahora fantástica, pero aquí en España ya son la 1 y casi media de la madrugada, creo que muy de coña no va a terminar.
punish on a landing, right? We haven't seen it too much just yet. Maybe later. Yeah, probably later too. Just to close in that gap as well, just to see how Shadic wants to try to play around these nades and the platform. Venga, Pedra, descansa. Hostia, vaya paliza. Immediately with that up air. Vaya señora paliza. La adaptación le va a tocar, a este chaval. Playing the character is kind of awkward, especially with the short jump. Short jump, weird airspeed, weird air physics, right? O sea, es que no pueden bombear. Las granadas salen muy rápido. They're like reacting and being like, okay, I need to hit this now. Double jump up air. Oh, they know. Right? But like that was raw. That was raw. Like no nade, no nothing, just straight tracking. Right? It could also be just No, jugar contra Snake tienes que tener mucha paciencia, sobre todo si tienes una espada que intentas blandear y todo esto, es complicado. Sí, son frame 1 las granadas. Entonces Snake es un player que se puede, es un personaje que se puede librar de muchas cosas. Can't go anywhere. It just turns into a wall. Yeah. Boom. It's true. Straight up. Shadic talked to me yesterday. Pues el torneo este que va a haber en Francia, 21-22 de diciembre, es tocho, Porque va, te digo, viene Snow, Shadic y Raru, Mr. E, y luego Basiski, Andrés, King, irán los franceses seguramente. Es para 512, es que va muy mal, Es un torneo para 512 jugadores y solo hay 65 apuntados, tío. ¿Qué coño está pasando en Francia? ¿Qué coño está pasando en Francia? No entiendo. Bueno, sí que sé lo que está pasando. Que lo organiza cierta gente que tiene muy mala reputación. Sí, el ranking de final de año va a ser una cosa muy loca. Yo tengo muchas ganas, la verdad. No, es cual acabo de ver que lo organiza y no se van a apuntar. No, Incineroar mal no tiene que ir contra Snake. Absorbiendo todo el daño. Joder. Te pillan a veces un command grab y venga, 80%. Coño, digo, en este hay unos cuantos de hispanos. Los castellos están muriendo. Again, another Nikita. Maybe it's a little bit hard to get on Corrin with the multi-hit on Uppy, right? Lo organizó SkyJ. ¿Qué dices, Darling? Lo organizó SkyJ. En Francia, claro. SkyJ ha organizado en Francia. It'll come naturally. One parry, one shield. Yeah, even grenades now, it's getting close to lethal. No, pero yo creo que el ranking... Hostia. El top 1 puede ser tranquilamente Spargo. Shadic took 15 nades and died to C4. Literally. Yep. Oh my god. I mean, another misinput, yeah. Lo que salió hoy, And we jumping. That is actually something else. The side B does get rid of the Cypher when you go for a low recovery like that. Do you know if it needs tipper or not? I believe it may actually. Right? Yeah, it does enough damage to be able to knock it off. Yeah, but if anyone can hit it, it's Shadic for sure. Yeah, absolutely too. And you do al mexicano que más quieren en Francia es a Big Boss, ya te lo digo yo. Porque está tan con su nuevo equipo. Voy a remontar a Shadic, cuidadito. We're waiting. They're waiting. Yeah. You guys are waiting. Shadic's waiting. Seeing what's going on. Maybe forward smash? Yeah. This is the other scary part too, when Hurt has a lead. In this case, obviously he doesn't, but he gets to control the pace Oh, qué of pena that eso. match. Yes. Buen pinchito. It's a great reversal off ledge. All right, let's try to proceed. Pressure. Okay, sure. Nice. Making it back quickly though. Oh, I like that option. Didn't get to cancel it in time. Wolfen, creo que está subestimando a Milla. No lo creo. Pero luego creo que nos olvidamos un poquito también de la consistencia. Y Milla sí ha ganado, pero es que luego quedar en puestos 25 eso resta demasiado.
Abyss of Time by Tekken, amazing song. No me olvido de Milla, no. Makes you want to play fast. It does, literally. I mean, there's Que todos tenemos semizona han ido menos personas, incluso para el supuesto nacional que tenemos acá. Ya, pero eso es normal, pero en Francia es que este año ha sido horrible. Horrible, horrible, horrible. So much that needs to be done when you play against Snake. So much situational awareness. If you want to play with the grenade, No me acuerdo del equipo que tiene a Big Boss. Ahora no me acuerdo el nombre. Hostia, qué bueno. Yeah, really good. First F smash we've seen hit, but it was conditioned perfectly. Pop the nade. Really great stuff from Shadic. Breathing some life back into this set. Hola, Golfen, ¿crees que no traen a Cola y Milla porque baja los viewers? A Milla no creo, pero a Cola me lo creo. Okay, I actually like the Dragon Fang shot. Get a little bit of pressure, you know? Terry didn't have that aerial projectile, you know? Corn's got it, use it a little Sí, lo del último ranking, lo de a Cola, no. Ooh, okay. I just want to commend Hurt's options at a disadvantage have not just always been nade. Zackray sí ha quedado primero de grupo. Really great stuff. And there's that double-edged sword here too, when you're trying to chase right after her, and we know that Shadic loves those uppers, those reverse uppers. Yo lo digo muy en serio, creo que las views bajan más. Las views en general, no hablo de público hispanohablante, pero las views bajan más con Sonics que con Acola, Con Sonics las views sí que bajan bastante, Os lo puedo decir porque me bajan muchas veces. Cuando solo está Sonics contra tal, se nota. I don't know. Yeah, you kick out, Nikita's coming. Yeah, that too. No, Acola no va a quedar primero en el siguiente ranking. Pretty good off stage dealing with the Nikita timing that up B. I'm jumping. Interesting. He was so Ah, sí, Urian. Muchos se van. Yeah, especially because I mean obviously the initial situation, right? Or previous situation rather. So I'm just go right back, and he was really comfortable in sitting back and just accumulating damage with the nades, right? Yeah. So that's just one of those situations where you've had that multi-stock conditioning. I'm gonna run up. Let me just close this out right here. ¿Hay algún personaje la contra Snake? Hombre, los Star Fox no sé qué tal van contra ellos. El trofeo es el mío de siempre, también cambiaron eso, porque el pedazo de vidrio siempre se me hizo aburrido. Eso no lo cambian, ya te digo, o sea, no sé por qué no son nada originales los torneos, tío, con el tema de los trofeos. Incluso el torneo más grande del mundo que es el Evo. Bueno, al menos regalan los joysticks estos de oro, ¿no? Pero joder, es muy feo. Oh, there we go. Yeah, Hurt didn't ban FD either in the last set against Riddles. Yeah, we've seen this a couple times now, right? Yeah, we did. Okay. El NES. Podría ser. Para que también le cuesta acercarse. Abraham, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirme. Si es que a nivel europeo yo considero que a día de hoy, mientras Luto siga así, está top 2. Another explosion. I love that step back, man. That's the stutter step. It's perfect. I mean, Corn's got an amazing dash shield too, so she can make it work really well. Yeah. Ooh, okay, all right. Okay, we're not gonna get back in time. No, y Steve también es aburrido para mí, Luis, mi deber. Pasarse media pantalla creando bloques para que no puedas atacar, le pueda pegar tranquilamente. Escúchame, no es que sea muy interactivo eso. ¿Crees que es que le ganaría a Hurt? No lo sé. Nivel tiene para hacerlo. Y el matchup lo sabe bastante. Y Samus no es mala para Snake. Hostia, qué buena la esperada la granada, Esa ha sido muy buena. Hubo un torneo de Street Fighter donde le hicieron cartas de jugadores muy guapas y cuando un juego perdía tenía que él mismo tirarlo a la basura. Solo ganarse la que daba. Me parece muy bueno. Eso es en el... ya diré, en los Red Bulls, el comité. Eso lo hacen en el comité. Eso es el comité. Ojalá existiera el Red Bull comité en el Smash. Ojalá, gente. La cosa más divertida que existe. Es un torneo de un día al comité. En el Street Fighter es FT7. Es un invitacional, pero no hay loser run. FT7, combate. Es increíble el comité y es muy divertido el espectáculo que hacen. Todo. Pues a mí Urian es que Steve me parece muy aburrido. Y no porque sea mejor del juego, sino que me parece aburrido.
Hey, man, it works. It works. Cubetro88. Muchas gracias por seguirme. El Yukari Otaku. Me hace mucha gracia el nombre. Muchas gracias. Saw Shadic going and picking up nades, but you're seeing a changing a timing on how these cooking these grenades too from her side. Yo, you're gone. Yeah, deleted. Yo, he said I'm. Vaya señora paliza, Yes. 25? Yes, that's your life. Vaya señora paliza. Welcome to Shadow Moses, man. Corrin isn't even that light. Come on, you No, play. it's not. Actual physical pain on the inside. Hey, you play Call of Duty, dude. You should know. You called the chopper gunner on that. Mata mucho el FS más de. I was full health, dude. El FS más de Snake es una burrada. Si te conecta, es complicado. 23, Mira, 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 mira. I think it was just top of the head. Explosion. Top of the head. And now? Yeah, top of the head. Don't show it to Vicky. Close your eyes. Gross. Close your eyes. Close your eyes. El putísimo tu frame, Three moves? No, it's not. No, just got cooked. That's the head. Just Yeah. blown back. El Sephiroth Otaku. No, Menric, no. Snake. Yeah, my man is hyped too. Yeah, buddy. With the thighs, too. Yo, point blank. 23. Actually, Snake Vaya is actually robada. a madman. Why is he shooting an RPG into the ground? Like, Yeah. like Blast what damage. actually insane. For any COD Zombies fans, he's got PhD flopper. Anyone? No? Okay. Sí, no, no. Hoy en día o tienes un personaje que robe o se te queda un poco atrás, Crazy. Like, I know it's strong. I was like, maybe at 40, like 50? Yeah. Yeah, it's alright. Sure. Well, good stuff to her. Sí, hombre, Drigo, si nos ponemos así, pero eso cuesta dinero esa máquina, tenerla en el sitio. Definitely wondering if, like, there was some stuff that Shadic Hace poco un torneo, la escuela, primera vez sentí la experiencia. Steve, ha sido horroroso. Bienvenido. Yeah. This guy's chill. Ask him about the forward smash again, actually. Was that lucky? This one wasn't lucky. ¿Me puedes confirmar que el humor gringo es muy raro, verdad? Cada país tiene su humor. El humor que tenemos en España quizá no se entiende muy a muchos sitios, como que tenéis en México, en República Dominicana, en Ecuador, yo que sé, etcétera, etcétera. Un personaje que robe, a ver, personaje que robe y que sea viable. El humor japoneses son muy raros con todo, en comparación a, o sea, raros, diferentes. カムイとでちょっと難しい相性だと思うんです El け Nikita ど Snake parece top 5 momentos más injustos. Nah, no estoy de acuerdo. 終点のステ Creo que ー hay ジ cosas で mucho なんかシャディ peores. ックがこう自分のペースに持っていって Bueno, gente, だと思うんですけ llevamos. ど Hostia, llevamos 6 horitas de stream ya, つきましたか Sí, sí, Mars ha perdido todo. そう言った通り難しい相性なので、やっぱりちゃんと手榴弾で待って時間を取るっていうのと、なんだろう、その手榴弾で動かした相手を狩るっていう。 Vale, a ver, ya tenemos todas las brackets completas. Entonces, aquí se van a enfrentar Candle y Tilde, Chunky Kong contra el Jabo, que no me acuerdo del nombre, Dribby contra Shadic y Mars contra MuteAce. ¿Vale? Pues los grupos han quedado de momento. Bueno, de momento aquí es Zackray, Candy y. Bueno, espérate. Zackray primero, Candy tercero, Tilde cuarto, que son de otro grupo. Light primero, Spargo segundo, Chunky Kong tercero. Hostia, tengo tercero. El Jabo cuarto. Tweek primero, MKLeo segundo, Dribbly tercero, Shadic. Hostia, Shadic cuarto, Y luego Cola, MuteAce, Mars. Y Hull primero. And that's what I've been trying to focusing on against the Riddles and also Shadic. So that's Aquí con le toca a Min. it worked well. I do have a question about Pobre Chunky Kong, si le toca a Min. neutral too, right? Like I think a lot of Pobre times Chunky in neutral you have to stay closer to the ledge and like Pobre chaval, tío. Pobre chaval. No para de tocar las matchups de mierda y aún así ha ganado. kind of like position. 立ち回りのことで質問なんですけど、よくそうなんですけど、崖外のプレーで崖近くでこう攻める動きが多いと思うんですけど、そういう崖周りの立ち回りについてなんか意識していることとかありますか？
Ahora hay que confiar en Chunky Kong, ¿no? Contra Min Min. Joder. A ver, yo sí que es verdad que falta uno. Sí, Hurt. Ahora vienen 4 combates más. ¿Escualo qué son? ¿4 o 8? ¿No sientes como que Chunky Kong fue metido allí para ser el patiño? Torneo acaba mañana, Daniel. Chunky siempre decirle, le ha tocado personajes para directamente soltar el mando. Sí, la verdad que sí. Tiene una bracket bastante mala. Son 8 combates. Gane tilde, el que gane contra Riddles, ¿vale? Chunky con Rimu, el que gane contra Spargo. Dribble Shadic, el que gane contra Leo. Y MuteAce Mars, el que gane contra Cola. Vale, me ha quedado clarísimo. Gracias, Squalo. Eres Jesucristo. Pero ¿de dónde te sacan los 4 combates extras? Porque ahora, Joshua, empiezan el Gauntlet Stage. Si entras en la bracket, te vas a Gauntlet Stage y ahora pues están los combates. Mira, pongo lo que me ha puesto el Squalo. Mira, ahí lo tenéis muy bien explicadito. Está dando Zackray, Tweek, Light y Hurt. Hoy ya no juegan más. Spargo tendría que pelear contra DK o Min Min. Ambos matchups horribles contra Cloud. Bueno, pero tiene una piramidra. Mauro, tú siempre tampoco has salido, ¿eh? Y el que gane ahí contra Andrés FN, ¿no? Sí, claro. Siempre. Mars tiene récord positivo versus Samsora. Interesantemente no le ha ganado a MuteAce. ¿Qué dices, Fuker? Se acabó. Si vamos por la mitad solo. Quedan 8 combates. Quedan 8 combatazos. Tranquilos, que aún queda para rato. Solo llevamos 6 horas de directo y quedan, no sé, unas cuantas más. ¿Qué hora tenéis por México? ¿Las 6 de la tarde o así? ¿6-7? Sí, primero son 4 combates y luego faltan otro más. Animal nada. 8 combates quedan. 4:40 PM. Joder, que 6:40 PM. Quedan 6 más. Vámonos. Neo's playstyle is more aggressive 6:40, 5:40. Bueno, tenéis buena horita, ¿no? Sí, el Wallet Stage será hoy. Ahora, en cuanto dejen de hablar, pongan una pausa de 3 horas, luego vuelven y lo ponen, ¿vale? Venga. No, de MKLeo juega ahora, en un rato. Repúblicamente son 8:41. Que hay que pensar que el torneo este está siendo en San José, que es la costa oeste la más alejada de todas, ¿eh? 9 horas de diferencia entre este torneo y España. Yo me quiero morir. Yo me quiero morir. Pero mañana va a ser peor, ¿eh? Porque mañana en principio mañana. Mañana. Si esto termina cuando pone el horario, esto terminará a las, a ver... 9:30 de la noche. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. A las 6:30 de la mañana.
Mañana me voy a morir, gente. It seems like a lot of the players didn't really like. Mañana me voy a morir. Mañana me voy a dormir a las 7 de la mañana. There aren't many top DKs, there aren't many top Vamos. Shadics, there aren't many top Shadics, top Corins, sorry. So learning how to play against those kind of different styles on the fly, especially when you only have Nosotros contigo, sí, claro, pero vosotros no estáis que ir a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Tendrás 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. O sea, si quisiera dormir 8 horas, tendría que despertarme a las 3 de la tarde y entrar a las 4 a trabajar. O sea, mañana al lunes voy a dormir, no sé, 5 horas. 5 o 4 horas voy a dormir. Obviously, you already have Light and Winterside as well. Hurt staying there, and Tweek having a good timeline. But then outside of that, right? We talked Mucha suerte, Serker, con eso. Had Ray come up, talk about the 1-2 that was going down, right? That was a really big one. But yeah, a lot of hardships. You know, we have a couple. Habemos Factor 2, sí. Here, and you know. ¿Te dan reflexión la chama? No, yo entro a trabajar cada día a las 4 de la tarde. Solo trabajo 4 horas al día para poder hacer también por las mañanas YouTube y planear cosas. Y tener vida, que es importante. Porque no hay que quemarlo, viejas. Ya aparece nada, no te preocupes. Yo me tengo que levantar a las 5 de AM el lunes. Y el torneo parece que vas a terminar a las 2-3 AM. Sí, correcto. Los que han quedado primeros de grupo ya no juegan más. O sea, Zackray, Light, Tweek y Hurt no juegan más. Pero todos los demás tienen que jugar. Todos esos ya están. Joder, Tilde, Mars y Shadic 0-3, Muy duro, Muy duro. Me jode no ver más hoy a Zackray, pero bueno. Tenemos a Spargo, tenemos a Leo, a Mars, a Cola, tenemos por ahí. Riddles también. Hay combatidos interesantes, No, hoy no se elimina a nadie. Hoy es para hacer la bracket. Sí, lo de Mars muy duro, la verdad. Muy, muy, muy duro. Pero la vida nos gusta. La vida nos gusta, así que nada. Por todos los que estáis aquí en la plataforma morada, estamos a punto de llegar a 2100 seguidores, O sea, si alguno me quiere seguir, bienvenido. Y ya si alguno quiere ser miembro del canal, apoyarme para poder seguir haciendo estas cosas sin morirme, o ser suscriptor de pago, yo lo agradezco. Vamos, muchísimo. Con Ifer, muchas gracias, un grande. Wolfen, ya sabemos quién es el dueño de tu chat. ¿Qué? ¿Quién juega? Pues en principio debería jugar ahora mismo Canley contra Tilde primero. No lo sé. Toma, gafitas. Don't you just hear that from me? Facts. I mean, you know what? We also get to rock it in style with some Zenny glasses. Sí, seguramente hay mucha gente que se piensa que ya hemos terminado y se habrá ido. Y luego dirá, pero que sigue este hombre. Claro que seguimos. Sí, Daigo, sí. Ya ha pasado eso. Yeah, but I wear contacts, so I don't have them right now, obviously, on my person, but it's been very helpful to have an extra pair of glasses, so you guys could check that out at zennyoptical.com. Even for the throne glasses. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a tú me acabas de seguirme. Yeah, we got a command in chat also, !Zenny in chat if you guys are interested in checking it out. Yeah, I mean, look at these. I have some right here. Look at these. Look at these. Look at these. Ooh, those are nice. ¿Quién juega ahora? No lo sé, Montrex. Porque no sé qué orden más a seguir. Looking kind of clean, right? But then we're like, because we didn't even know they were going to actually go ahead and like brand this all right. Yeah. And so then there's a brand actually on the brand we're here, right? Which is pretty dope.
Ni modo, esperar repetición. No puedes tirar el stream para atrás un poquito de ahí cuando pasa nada. Ha sido al principio del stream. Bueno, a la hora del stream, pero sí. He loves them so much he hasn't even opened them, guys. Just for you guys. Oh, this is hold on. This is the other one. I'm gonna unbox the ones I already opened. Nice try, though. Nice try. Okay. And then, look at this, dude. Oh, they got the actual logo. Wait, that was really good. Yeah, so the logo is actually on here. Right? The clinic glasses. And then, like you were Quiero talking morir. about, on the side. ¿Nos van a perder perfume? No, unas gafitas. Como no te acerques, te levantes a la puta cámara. But it says the throne, and it's amazing. Trust it's really cool. Just trust me. Also, take care of your eyes because the blue light blockers help out so much. So that way you can stay focused. And tuned in to what's going on. Yo te prometo que voy a empezar a streamear los torneos japoneses, gente. Van así. Es increíble. What is going on here? This man is walking by with oh yeah, I'm just made of money. Okay. Sí, Darío, yo lo creo que sí. ¿Cómo les gusta traer el dinero en la mano a los estadounidenses? Es increíble, ¿eh? Yeah, what's going on? Hold on, what is it? Oh, wait. What? Just dropping money. Yeah, word. True. And you said it looks this nice? Like. Ahora me hace mucha gracia que $1 pueda ser en papel. Aquí en Europa, o sea, monedas pequeñas es todo moneda. O sea, no existe lo grande. O sea, billetes a partir de 5 euros. Dólar y todo eso, moneda. Sí, pero en Japón los sponsors son más caros. Bueno, quien se quiera aventurar. Si yo también no me quejo de los sponsors. Me quejo de los momentos en los que se ponen. Otra vez, tío. A las cosas como son, gente. Hace falta sponsors, sí. Porque sin sponsors no hay dinero. Y sin dinero no hay torneos. Pero hay maneras y maneras de hacerlo. Y esta no es una de ellas. If you want international competition, if you want high stakes top 64s, if you want to just be a spectator and sit in that beautiful, beautiful venue. Nosotros en México tenemos moneda de $1, lo cual es una variación de dólar. A ver, nosotros también. Ah, bueno, $1. Claro. Horchata de $1. Nosotros tenemos céntimos de euro, pero. Véndeme tus lentes, Wolfen. Ok. Son 100 euros. Ahí está, Coinbox. A ver si es que gana el de Europa. Coinbox Arcadian. Me parece, tío, porque está Oni. Este lo vamos a ver también, ¿eh? Diciembre no va a estar tan parado, ¿eh? Como yo pensaba. Pues vamos por el momento de las pausas. El momento de morirnos un poquito del asco. ¿Qué hay en diciembre? Pues el Coinbox y otro que han anunciado después. Pero el Coinbox europeo no sé cómo lo van a hacer. No creo que será online. Uy. Navidad, mejor que Coinbox y todo. El Plat Fight, es verdad. Joder, pues van a ser 2 semanas. La primera semana de... No, primera no, la segunda creo que es. Noviembre, diciembre... Sí, la primera semana de diciembre. Y la segunda. Hostia. Y si pinta bien, en principio... Y si pinta bien, en principio, la tercera también tendremos el torneo en Europa. Sí, o sea, las 3 primeras semanas de diciembre, torneitos. Así que, diciembre, gente, vamos a tener cosas. Joder.
El final se movió de fecha. Sí, pero no se sabe cuándo. Es la última oportunidad de Sonic de ganar el Major o un Super Major. A ver. Sí, la semana que viene tenemos el Don Par de Grass, Ultimate Blizzard. Si gana 6 clasificator europeo y le toca contra el Carrul, no me haga responsable de lo que puedo llegar a decir. Sí, tenemos 2 mesecitos fuertes, porque la semana que viene hay eso. El GSM, que a ver si hablo con los organizadores de Europa para hacerlo, que estaría guapo. Y luego en diciembre, lo dicho, toca hablar con Hungry Box para hacer esto y el Platform. Joder. Vaya mes, Vaya mes de diciembre también. Yo decía, nada, noviembre y luego diciembre parado. Mentira. Diciembre, qué locura. Y enero ya la primera semana de enero. O sea, gente, los que me vais a echar de menos es mentira. Voy a estar 3 fines de semana de noviembre y 3 fines de semana de diciembre. Esto no está pagado, Esto no está pagado, Si conocéis a alguien que tenga mucho dinero y quiera apoyarme monetariamente, la verdad que lo agradezco. Porque la de horas que... Ahora me pongo a pensar, gente. Yo ahora cojo todos los streams, me pongo a pensar. Las horas de stream... arróbalo más. Las horas de stream que he hecho estos meses... solamente haciendo los streams de fines de semana de estos de 8, 10, 12 horas... ya hago más horas que muchos streamers. Que hacen 2 horitas, 3... Hago mucho más stream que Andrés y Sis, que ahora que lo pienso, Pero muchísimo más, Es heavy, Solo falta que te vencían 2 torneos a la vez. Hace poco hicimos 3 a la vez, Gael. Que los 2 juntos. Sí, hago más stream yo solamente con los fines de semana que estos 2 juntos. Y encima quiero hacer más streams entre semana. Yo estoy como una cabra. Y encima trabajando, que ellos no trabajan. Ellos no chambean, yo sí. Es otra. A dormir. Yo os lo prometo que lo de esta peña es increíble, Las putísimas pausas. ¡Dios! Ay. Yo, si hay algún sponsor en México que me quiera sponsorear, en serio. El público de aquí es casi todo de México. Yo encantado, Sí, igual de stage es ahora. Y cuando decimos ahora, puede ser que sea de aquí media hora, pero es ahora, ¿vale? ¿Os imagináis que ahora yo pongo busco equipo, retransmisiones de Smash, no sé qué, más de 2000, más de 1000 personas, no sé qué? AMLO, ¿qué es eso de AMLO? ¿Cuál? Ponemos eso, y que me salga un patrocinador a mí antes que Andrés FN. Ya Andrés se pega un tiro o algo, Sí, son 2 fases de grupo. Yo tampoco. Yo digo, guau, va a durar poquito el stream. Mentira. Era mentira. Expresidente de México. No, pero os lo prometo, me lo estoy planteando porque me pongo a pensar y digo, tío, que entre una cosa y otra, ahora mismo somos... Porque ahora se ha ido mucha gente, ¿no? Porque por las putas huevos. Pero ha habido un momento que hemos llegado a ser 700 personas. 700 personas.
durante bastante rato. Bueno, 500 personas. Llevamos siendo de media todo el rato. No encuentro la tapa de la olla y la salsa ya comenzó a salpicar porque ya es invierno. Pues a decorar la casa de rojo, no te preocupes, César. Queda bonito. Pide patrocinadores, recuerda poner 100 viewers por 8 horas mínimos. Es que eso es verdad. Y no son 100. El gallo, son 100 aquí. En el otro lado suelen ser muchos más. Que la semana pasada tuvimos un pico de 1000 personas. En YouTube. Que aquí es poco. En comparación a YouTube. Lo de YouTube yo prometo, gente, que no... Yo no lo entiendo. Pero ahí estamos. Están muy buenos los anuncios, pero me molesta que a veces pongan las partidas de más. Ya, tío, es verdad. Tienes toda razón. Ya ves, yo vengo de YouTube, por eso mismo. Encima la música me están poniendo. Jesús bendito. La música de verdad es... ¿Qué es esto? ¿Necesitas permiso para transmitir? Sí. Omaru. Como norma general, sí. Hay otros que ya te pueden... Hey, si quieres retransmitir nuestro torneo, simplemente haz esto, esto y esto. Ya está. ¿Este es un petier? No, stage. Esto es un invitacional. Lo del combo de Bills Exhibition le van a dar por culísimo, ¿eh? O sea, esto, el One Let's Face, va a durar hasta las 9:30. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Joder. Ojo, Wolf en el Shadowban. No, no hay Shadowban. ¿Qué dices? Aguante boca. Estamos perfectos. Es una plus, sí. Pues nada, la espera un poquito, oye. Es lo que hay, gente. No se puede hacer más. Pero me parece... Es que claro, que ahora empieza en principio. Es que tenían que empezar a las 5:15. Espérate. Ah, que... Una pausa de 15 minutos. No lo estáis viendo. No lo estáis viendo. Lo acabo de ver ahora. 15 minutos de pausa, tío. Bueno, un balatrín, ¿no? Un balatrín, ¿no? Pues vamos a un balatrín. Vamos a jugar un balatro. Yo lo siento, gente. Es lo que hay. A ver, vamos a poner un balatrín por aquí. Captura de juego. ¿Dónde coño está esto? Captura de juego. Hostia, lo que me hace la pantalla enorme. Me cago en todo. La pantalla 2K. Pum. Espérate, gente. Es que estoy en la otra pantalla, que la otra pantalla es putísimo enorme. Y mira, para estar atentos al tiempo vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo aquí. Y así podemos estar atentos al tiempo. ¿Qué os parece, gente? Está puta madre esta hora, ¿eh? Cómo cunde un balatrín ahora, gente. Vale. Gente, ¿quién sabe de qué va el balatro? Aviso, no soy Jesucristo al balatro, ¿vale? ¿Pero qué está pasando? Pues Adrián, que mira, ¿veis el contador? Quedan 13 minutos. Nos da tiempo a un balatrín. No me quiero comer mucho la olla. Con el balatro vamos a meterle un poquito. ¿Por qué no se ve el puto ratón? ¿Por qué no se ve el ratón? Capturar el cursor. Sí, gracias. Bueno. No me apetece mucho. No se ha acabado el torneo, Bocaire.
Estamos a la espera. ¿Veis que hay un contador? Es que lo tengo que poner en grande el contador porque si no, no os dais cuenta, ¿eh? Que hay un contador. Esta no es música de balatro, pero... La música de balatro no la he pillado, pero bueno, me da igual. Vale, os explico una pequeña adicción que he tenido yo a este juego. ¿De qué funciona el balatro? Balatro es un juego, ¿vale? Balatro es un juego de cartas, pero muy loco. ¿Por qué? Porque Balatro es un juego el cual... ¿Por qué no está pillando? ¿Qué cojones el juego? Ah, vale, ahora. El juego consiste en... pues lo típico, hacer parejas, hacer pokers, hacer lo que sea, ¿vale? Estas mierdas. Pero luego empiezan a aparecer mierdas raras. Y es muy loco el juego, ¿vale? Es que sé que hay mucha gente que no le gustará el balatro o lo que sea, pero es que me pongan 15 minutos de pausa, yo quiero matar a alguien, ¿vale? Y esto, pues, se les suele decir, por favor, quiero chat de YouTube. Sí, 12 minutos. Es que es una locura, ¿eh? Con razón, ya iré en el minuto. Entonces, yo entiendo que haya alguien que se quiera marchar, no pasa nada, estamos bien, vamos a echarnos un balatrín de mientras. Pero de verdad que a mí estas putas pausas que me están metiendo me quieren matar. Me quieren matar de alguna manera, porque es que si no lo entiendo, ¿eh? Wolfen criminal, sí. ¿Qué música es Wolfen? No tengo ni idea, la que tienen puesta en el torneo. Yo estoy pendiente, o sea, aquí tengo el balatro y aquí tengo el timer. Estoy pendiente del timer para ver. Es que no entiendo por qué tardan tanto en poner esto. No lo entiendo, te lo prometo. No entiendo por qué han tardado tanto. Pero es lo que hay. ¿Ves? Si estuviera Monster Hunter, me echaba una cacita de Monster Hunter de 15 minutitos y ya lo teníamos. Oye, ¿estáis viendo bien el juego? ¿Estáis viendo bien el juego? Oh, es cosa mía. Sí, en principio sí lo estáis viendo bien. En principio lo estáis viendo bien. Es una pausa de 15 minutos. Es que hoy esta actividad le ganó a Spargo y tenía que ver eso. Sí, es una pausa de 15 minutos. Es una pausa de 15 minutos. Es una putísima mierda de pausa. Pero es lo que hay. Entonces, pues bueno. ¿Que el torneo está muy guapo? Sí. ¿Que se están pasando? También. Pero es lo que hay. Se queda congelado, es verdad. ¿Por qué se queda congelado? ¿Por qué se queda congelado el juego? A ver, vamos a quitarlo un momento. ¿Por qué se queda congelado? Es que esto no estaba preparado, la verdad. Es porque el balatro se queda... No me lo puedo creer. Sí, el balatro se queda pillado. Es que está tan mal hecho este juego, en verdad. Pues nada, gente. Pues nos esperamos. Sí, porque no me sale ni el ratón a mí aquí, tío. Yo os lo prometo que... Lo de estos torneos invitacionales a veces me tocan un poquito la polla. No voy a mentir. Por ese tipo de cosas. Deseo ver a Zackray con Leo toda mi alma. Sí, no eres el único, la verdad. No eres el único que desea ver eso. Gente, ¿os apetece ver algo en YouTube? ¿Os apetece ver algo? Porque estaba pensando que podríamos ver algo. Por cierto. Es verdad. Yo os quería enseñar una cosa. Es verdad. Me acabo de acordar. Yo os quería enseñar una cosa. Yo hay un vídeo el cual mira. Calla, puta música de mierda. Yo, gente, os voy a decir una cosa. ¿Cuántos de aquí sabéis quién es Zaguarudo? Zaguarudo sabéis quién es, ¿no? Imagino que muchos habéis visto algún montaje de quién es Zaguarudo. Vale. Pues yo he quedado con Zaguarudo para que me dé una clase o un par de clases la semana que viene.
¿vale? Porque se borró su canal antes, ¿no? No, bueno, se tuvo que abrir de nuevo. Le pedí clases porque quiero aprender a hacer cosas como ese tipo de vídeo, gente. Esto es lo mejor. Este vídeo no lo ha hecho Zaguarudo, pero es una obra maestra de vídeo. Y lo vi y dije, quiero aprender a hacer este tipo de vídeos. Estas putas mierdas. Yo quiero aprender a hacer estas mierdas. Los efectos, todo, tío. Muchos estímulos. No tan estimulante. No tan estimulante. Pero hay un momento que me parece mágico. Y quiero hacer una mezcla entre el streaming con escenas así. Un poco de todo. Acuaco, no llegas tarde, llegas a la mitad del stream, no te preocupes. Estamos en una pausa que estoy mirando, quedan 6 minutos para volver a empezar. Esta mierda está increíble, tío. Es el mejor vídeo de esto. Y ese tío hizo uno de Kazuya. Me parece también increíble. Vale, ahora voy a decir. No tan estimulante como TikTok. No, pero joder. A partir de aquí. O sea, esta mierda de efectos. Lo que pasa es que me voy a tener que moderar la consola para hacer depende de cosas. Y yo ¿sabéis cuál era mi miedo? Mi miedo era decir, tío, pues que yo no tengo tanto nivel como el Shisky y eso y tal. Pero tampoco soy malísimo. O sea, sé que el GSP no sirve de nada, pero tengo, ¿cuánto eran? 14.700.000, creo que es, de GSP. Por ahí, por un estilo. Y dije, tío, me saco jugadas guapas, puedo grabar cosas chulas. Vale, mirad. Esto de ahora. Esto es lo que quiero aprender a hacer. Esto es lo que quiero aprender. Tipo esto. Esas transiciones son puto increíbles. Sí, pero son un modeo no tan descarado como lo de Andrés, sino que no se ve. Pues todas estas mierdas, digo, tengo que aprender a hacerlas. Y le he pedido una clase a Zaguarudo para que me ayude. Ahora nunca sabré que quiero hacer el Wolfen. Lo siento, Spectre. Pero digo, tío, me apetece mucho hacer este estilo de vídeos. Porque sé que con el humor que tenemos aquí en el stream y todo, puede salir algo muy guay. Puede salir algo muy guay. Muy guay. Y me apetece mucho. ¿Cuánto falta? 4 minutos. iPhone. A mí... Dios, este mazo me va a poner el copyright de la hostia ahora. Tu vídeo no se puede monetizar. Perdón. Tengo que hablar, gente, para que no me desmonetice del vídeo. Es que las putas canciones con voz. Es increíble. Pues ya te digo, este vídeo me inspiró un montón. Mis mejores viewers reciben palizas en este directo. Próximo vídeo. No quiero hacer eso. No quiero hacer el... Hago reto de no sé qué. No, quiero sacar como historia. Que sea de mierda, historia de mierda. Pero quiero sacar historia y mierdas por el estilo. Como este hombre. Este hombre le pone guión. Guión, meme, tal. Es una mezcla. Es muy Zaguarudo, muy migre. Ese vídeo te pone cachondísimo. Cachondísimo. Pero no lo sabes tú bien, César. Lo vi el otro día y digo, tío, esto es una obra maestra. Pero luego hay un momento
hay un momento, creo que es aquí. Sí, que dice, ¿quién hay mejor que yo? No sé qué. O sea, hace el tío, aquí, hace lo del Dragon Ball. Y mete a Goku del Fighter Z y lo clava tanto, míralo. Es putísimo increíble y digo, tío, tengo que aprender a hacer esta mierda. Tengo que aprender a hacer esa putísima mierda. Bueno, pues eso, lo quería enseñar. Que ya están medio de vuelta por aquí, por lo que estoy viendo. El vídeo de Super Kazuya Bros. Es este pavo también, que se hizo súper viral. Pues le pedí una clase a Zaguarudo para hacer esto. Porque digo, tío, Zagua, quiero aprender a hacer esto. Y me dijo, yo te enseño. Digo, gracias. Acton, la impaciencia te puede, ¿eh? Mira, ahí pone Gauntlet is next. Siguiente. Pasa el link del vídeo. Te lo paso. Seguro demorará meses en hacer un solo vídeo. Sí, pero porque se los curra un montón. Igual que Meire, igual que Andrés, realmente. Bueno, Andrés no tanto, Meire no tanto, pero ahí están. Pero sí, me apetece hacer algo por el estilo. Quizá no meterle tanto, pero sí algo por el estilo. Jesús bendito, gente. Mira, estáis viendo lo mismo que yo. A ver, ¿hay timer? ¡Oh! No hay timer, gente. Hay que seguir esperando. Relax. Si no, unos TikToks os ponéis así, pam, 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 de mientras. Y ahora empezamos. Nada, a ver, no pueden tardar ya mucho. O sea, habían puesto que quedaban 2 minutos, 3 minutos así. Así que es eso. Pero bueno, no sé si os apetecería eso. Tipo vídeo así. Los que soléis ver mis vídeos o tal. Vídeo como los he pasado, pero una mezcla, no tanto eso, sino que tenga un poquito más de lore, que salgan cosas aquí nuestras en nuestro canal y todo esto. Yo creo que puede estar muy divertido. Porque es eso. O sea, lo que no quiero al final que sea todo... Creo que me hace falta hacer más contenido también más... Un poquito más divertido. No tan didáctico, no tan... Torneo y todo esto. Sino un poquito más de lo otro también. Porque luego realmente es lo que ve la gente. El torneo, el momento más... Jijijaja. No tanto esto. Pero bueno, oye, muchas gracias a todos los que os habéis quedado. Que somos 300 y algo en la puñetera pausa. Ahora veréis. Viene MKLeo y las visitas. Porque funciona así esto. No sé, es verdad. Yo no sé cómo la gente se entera cuando está jugando MKLeo para venir al stream. Es increíble. Es algo que no entiendo. No estarían tan saturados, digo. O sea, quiero enseñar también las jugadas y quiero enseñar cositas. Aparte saldría yo hablando también en algún momento y todo esto. Viene MKLeo Wolf en Modey. No te creas que tanto. Porque son, nada, 5 minutos. Que se queda la gente y luego hace así. ¡Fua! Y ya está. O sea, si yo os enseño la gráfica de viewers. Mira. Para que veáis, pequeño dato. ¿Veis la gráfica? Espera, me aparto un poco. ¿Vale? ¿Veis la gráfica? En este momento de aquí es cuando estaba jugando MKLeo. De golpe, deja de jugar MKLeo. Viene Spargo. Se va Spargo. Es increíble. Eso va así. ¿Has visto el vídeo de homenaje de Siski? El de Zaguarudo, sí. A mí la gráfica, eso me hace mucho caso. Yo me quedo tanto en los directos porque me quedo jugando algo mientras te escucho. Y yo agradecido, Diego. Sí, es lo que muchos deberíais hacer. Hacer otras cositas mientras dejáis el stream de fondo. Porque hay momentos como este. O sea, hay momentos que se puede hablar y todo. Pero hay momentos en los cuales dices, bueno, pues nos morimos del putísimo asco porque deciden hacer esto. Sería muy interesante, innovador para habla hispana. Sí, es que quiero hacer... Es eso, porque claro, la gran mayoría de gente que hace eso no hablan y es todo para público inglés. Entonces me apetece. Me veo de Joseju y todavía no hay nada. Correcto, el gallo. Era una pausa de 1/4 de hora y la han alargado.
Yo me quedo por un guapo no decir que Wolfen es. Vale. No, no ha acabado, Pablo. Si no, no estaría aquí, ya te lo digo yo. Estaría durmiendo ya. Que son las 2:15 de la mañana. Acabas de llegar. No, quedan aún por lo menos 4 horitas de stream. No, tanto no, pero 3 sí. No lo sé, Santiago, quién serán los siguientes en jugar. Como los torneos y tus transmisiones son en fines de semana, todo el tiempo que te estoy viendo estoy limpiando o haciendo de comer. Claro, es que a veces no, mi cabeza dice, tío, que coño, los streams, ¿qué les pasa a esto? El espectáculo, ¿eh? A que me veo la guía de Castel todavía están ahí. Sí. Por favor, ¿podéis dejar el meme? Por favor, podéis empezar ya. No podéis, o sea, escúchame. Las bromas están bien, los memes están bien. Pero no puedes hacerme esto después de una pausa de 20 minutos. No puedes hacerme esta broma de no hable nadie en 20 minutos, tío, por favor. No sé quién más juega primero, Kusir. Pablo Sandico, inigualable que estuvo en los videos. Eres menos todavía se van a tardar un poco en lo que los casters se me han de hablar. No, en lo que los casters te me han de hacer el subnormal ahora mismo, la verdad. Porque, joder. Es muy heavy esta gente, tío. Muy heavy. Muy heavy, muy heavy, muy heavy. No, pues mañana, pero aún quedan combates para decidir las posiciones de mañana. Luego, cuando ya pase una horita, 2, si veo que ya quedan combates aburridos, seguramente os diga, gente, nos vemos mañana. Y haré eso, bye. Pues deberías ver el contenido de Gibrafink, su estilo de edición es algo lo que buscas, creo, experimenta mucho con el Smash. No son muy conocidos, pero tiene un contenido muy bueno, de verdad. Pero voy a bajarme un volumen. Y voy a subiros a vosotros aquí para que lo escuchéis bien. Pero tiene un contenido muy bueno, de verdad. Vale la pena. A ver, ¿cómo se llaman? Deberías ver el contenido de Gibrafink. Me lo guardo y lo miro. People post that in my Dude, all the time. Sub to me, I have that emote on my stream. You know how, yeah, but it's worse. You know how hard it was to not make jokes when Ray was talking about the format too? like Ya 280 vídeos lleva esta peña. I was like, fucking losers. sorry, Mars. No, it's cool, man. Yo os digo una cosa, ¿eh? No es una crítica constructiva. Pero cuando llevas 280 vídeos, ¿en cuánto tiempo? En 4 años, 280 vídeos. Y solo tienes 2000 y pico suscriptores. Hay algo que no está bien. Hay algo que pasa ahí. No puede ser que tengas 280 vídeos y no esto, ¿eh? Que no digo que el contenido sea malo, pero hay algo que falla. Y espero me lo miraré, igualmente. Gracias por la recomendación. So we got Tilde versus Candle coming up. Falco Olimar, I gotta keep it $100. Te digo, pero será un texto, pero es que no. I feel like he might. Yo tengo 2 vídeos, tengo 30 sub. Bueno, está bien. Wait, really? You guys just casually talked about Olimar versus We talked about a bunch of stuff. Imagine being on that flight. I'd be turning the noise canceling headphones off all the flight when we already Después landed. todo esto dure 5 horas y quitan todo el relleno. We did not sit on the flight and Complicado. talk about Olimar. Cranking the bows. He was far away. Putting my Imagine screaming across. Put my AirPod Pros inside my Bose QCs. Do you think it's 6'4" or like 55, 45? A ver, no es fácil, gallo. And you're like, let's Pueden hacer vídeos, no es fácil. Yeah. Crying babies in the background. Actually, I saw Leffen tweet. He's like, oh, I was lapping on the plane. I'm like, that is a miserable fucking flight. They weren't even just. A ver, una cosa es necesitar espacio para los patrocinadores. Otra cosa es lo que están haciendo ahora ya. But these guys weren't even in the same group, right? Like Tilde and Candle. So
Was Tilde really preparing for this matchup in No. particular? Well, Candle was in my group, so we talked about our experiences with Olimar together. Llevo desde octubre con el mismo vídeo. Bueno, yo he tardado en sacar la historia de Smash 2 meses. O sea, imagínate. It's like what Ray was saying. Volviendo a la velocidad por 2. Está complicado el reload. Whatever your set score was, you play against Joder, si no fuera por culpa no habría estado borracho. Yo lo entiendo. Yo también, si no estuviera con streamer o viendo tal, no lo vería. Me iría un rato y mira, ya volvería, yo qué sé. Y quizá no volvería porque me podría hacer otras cosas. Si yo lo entiendo, yo por eso en Mystic, cuando hemos hecho torneos, las pausas lo menos, y cuando hemos tenido que hacer pausas enormes, que no sea por nuestra culpa. Yo lo tengo muy claro, o sea, soy muy consciente de que estas pausas arruinan la experiencia del viewer. Y el viewer es demasiado importante. A mí esos anuncios no son tan molestos como en los Games Awards, que son 95% 5 y 5% premios. A ver, creo algo que no tiene nada que ver. El viewer se queda en money money. A ver, los que dan los money money son los patrocinadores. Los patrocinadores siempre dan más en comparación al viewer, pero sí, luego están los viewers. I'm leaving this stream. I hate that opinion. Chat, I think you're right all the time. Don't worry about it. I'm with you, chat. Oh, look at this. Oh, hit my theme song. Wait, a ver esto cómo va, This is my theme song. Tweek was right. Porque yo creo que esto es para Falco. Beautiful track. Oh, that's bot. Ahora ya sí que empiezo a notar que trabaja hasta mañana. Wait, maybe Olimar does win this Hola, buenas noches, Wolfen. Saludos desde Tijuana. Tilde's ass. En mejornes. Un saludito. Ok. They were so mad. I said El matchup es interesante, no lo sé, pero extraño lo es. That's the secret third opinion. That's bullshit. You pick a side, chat. Don't be Interesante es porque eso, poco se ha visto este. You might as well say Snake's worst move is his taunt. Like, come on, pick a side. Yo tengo ganas de los Game Awards, Uf, a ver qué presentan este año. Oh my god, okay. O sea, los premios, seamos sinceros, me importan una mierda. Los Game Awards, más a la izquierda, tapas la cita. Perdón. ¿Cómo está descuadrado? Listo. Muchas gracias por eso. Yo creo que los Game Awards, lo que más me interesa son los anuncios, los premios, la verdad, que porque se lo toman, ellos mismos se los toman a mí. A ver quién gana Game of the Year y ya está. Another fun fact. I hate my life. Another fun fact. Tweek and Kevin Durant are the same height. Okay. It's true. Why would you say that? It's true. Respecto a Falco, es más eso y más se puede reflejar. Ya, es que es duro por eso. Are you dead? Okay. Pero de momento no está yendo tan mal. Joder. Antes lo digo, toma la mierda, Pikmin. What I will say is, if Falco's Reflector is a key, is a key part of a matchup and good for him, he wins that matchup. Like, it's how it works. Got hit by one Esto pinta muy mal, Ay, ay. Man. Hostia, el silbatito. Oh, that could have been huge. Got reversaled back though. Could he have hit? Could he have gotten up there for Strong Bear? Because he got Weak Bear. I didn't know if he A could menos get si up Til there le gana una, no queda tan mal. Okay. Maybe that chatter knows. One of them does. ¿Canly tenía otro personaje más aparte de esto? No me acuerdo bien ahora. Wait, one matchup. Mars, No me are you acuerdo still in bien. the SpongeBob Discord? I want an invite link, man. The what? Oh, wait a minute. Soy malo. Hostia, pues GG's, ¿no? I love SpongeBob memes. Thanks, man. That was the best thing. Gauntlet es como los que han quedado peor de los grupos. Se enfrentan un poco entre ellos para intentar tener un mejor seeding. Finally, I'm on. I've been working at this for 5 years. You probably got mad people to click on that link, to be fair. I love that the Pikmin will just beat Olimar's Yo os voy a decir una cosa, creo que hasta para Estados Unidos hacer un torneo en He's been doing that a lot throughout the whole tournament. So I'd be back here. He said he hasn't hacer un torneo en told him that he's like playing with like one hand behind his back. ¿Dónde era esto? ¿San José? Hacer un torneo en San José a la otra costa, la costa occidental, hasta para la gente de Toronto, todo esto, tiene que ser una mierda porque son 3 horas de diferencia, O sea, ya acaban a las 9:30, 10, 11, acá a las 12:30 de la noche. Es una mierda, No, Canly no juega Pitch. Tiene un Rob. Rob es un saco de combos, Saco de combos increíble,
He's not going to be sitting in shield unless your Falco's like much closer, so he can look for something like that. Oof. That is a lot of damage on Olimar so quickly. If you guys didn't know, he's the same way to Sephiroth. Era para que los que quedaron para pasar por winners, sí, correcto, para acabar de decidir en plan que quedes último, puedes repescar el que gane del que queda en tercero y cuarto, y luego le toca contra el segundo para ver si entra por winners. I didn't tell you that. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. Está bien, me parece guay. Can someone get this guy off the mic? I don't think there's a difference. Yeah, that's enough, between Coney. As is being weird. Someone get someone else on the mic. Weird. Why'd you say weird? Is a funny word. Weird is a crazy word. He's scaring me, Oh, Dios. chat. That's legitimate. The cameras are off. You guys can't see what I'm doing. I'm going back to my Discord. See you. Ew, that was ugly, DI. He might die for that. Yeah, there we go. Oh, Yeah. yep, classic blue Pikmin spike. Vale, Candil We've all seen it se ha before. puesto un poquito mal las If pilas. you're a mod. Alright, I'm done with the bit. I'm done. Pero sigo viendo el matchup horrible, hostia. Aparte de eso, la recovery, como tengas algún pigme encima. What the heck? Hostia, cuidado. No, that's what you get for feeding me bad information about Dark Pit. How'd that reflector miss? Se escuchan muy alto los comentaristas, tienes razón. I love that. That's my favorite. Tienes razón, acabo de ver. That's better than that kill. That is better than that kill. Tienes toda razón, no lo había visto. Sí, como antes no me habían puesto nada de música y tal, lo he subido a ver si podían algo y no me he dado cuenta. Punch yourself in the head, but you miss it. Like that miss. Dude, Paris, when he smacks himself in the forehead is hard. Entre Falco y Terry, ¿cuál de los dos es más fácil hacer los combos? Los dos son bastante easy hacer los combos. Bastante. No sabría decirte cuál es más complicado, Lo veo los dos igual de fáciles. Ay, Tilde, por favor, como no te lleves ni una. Old Zamba. Not current Zamba, but old Cuidado. Current Zamba's still so funny though. It's too good. Chase is the good one. Honestly, the Bye-bye. joy emote from Zamba is also a delight. When he does that little smile, like, you know what I mean? ¿El tu friend es la útil? ¿Me lo explicas? It's a little treat for chat. Yeah, what happened? Jazzo is 10 out of 10 answer. That's my goat. I would say he rage emotes. No, pero digo, esto pinta horrible para Tilde. I feel like he's always looking at me when we play. Like, how are you focusing on the screen? The matchup is Ahí está. changing before our eyes. Pigment azul a tu casa. I told you. And he won at 4:20 left on the clock. W. Es que esto es una cosa, o sea, sin menospreciar a Tilde, ¿vale? Ni mucho menos, que me parece un player muy bueno. Pero, tío, es que que sea los que invitan por votación, que sea una categoría de popularidad o de pedir cosas, a mí me fastidia bastante. A mí me da mucha pena porque se pierden muchos plays que yo creo que hacía falta que estuvieran aquí. Entre Kazuya y Gandorf, ¿quién está más buenote? No sé, depende. Depende de los gustos ya. Le falta level, había muchos mejores Falcos que pudieran haber sido invitados. Ya. O no Falcos ya, sino players en general. Decidme que no pinta. Yo qué sé. Ajá, en Europa. Un Gluto, un Chisky. Ahora mismo. De Japón, cuantos quieres. Pero he dicho, yo estoy feliz porque han traído Zackray. Pero, joder. Sí, no, o sea, no voy a ofender ni mucho menos, pero, joder, creo que desde que no está el Summit, se ha perdido bastante la magia en muchos aspectos de los invitacionales. O sea, que si quedaron horribles en el grupo, si ganan todo el gauntlet, pasan por winners sin importar el grupo. Yes. Creo que los combos de Terry son más fáciles. Vamos a ver si te salen los comandos de manera consistente, que tampoco son nada del otro mundo. No, son súper fáciles, Santiago, los comandos de Terry. Son muy fáciles. Yo que suelo jugar Fightings, joder, son bastante sencillos. El Electric de Kazuya, por ejemplo, también. En el Smash es súper sencillo, gente. En el Smash tenéis una ventana de 4 frames
para hacer el Electric. En el Tekken es Fair Imperfect. Si o no sale. No hay prodigios, pero no es porque estén baneados. Es unidireccional esto. Oh yeah, Candle too are ridiculous. Go next. I like that combo route too. Instead of ending it with an up air, back air to get him off stage. Yeah. Wise. Smells blood in the water for sure. 100%. If you're doing something like that, that's like a. Right there. With the yellow? Yeah. Not quite. Of course, I couldn't get the job done. Well, yellow Pikmin. No surprises. At least you showed Ahí us va. the podcast today. Unlike some Uy. other hosts. Wow, rising reflector too, really nice. Okay, the only reason I want him to stop doing that reflector is just because it No gives tenemos him the bandeja este levels that go torneo. El que pierda hasta sigue participando. Ya se me. No, sigue participando mañana. Estos son los grupos. Y mañana, gracias a como acaban los grupos, mañana se juega la pool. Las pools. Oh Dios. Mañana es el plato fuerte. En el Tekken ves fallas eléctricas incluso en torneo, claro. Aunque ahora es raro que se juegue algún Mishima. Ya, tampoco están muy fuertes ahora mismo. Los Mishima no es que estén muy fuertes tampoco en el Tekken 8. Hoy es el aperitivo. Ayer empezó el aperitivo. Hoy se continúa el aperitivo y mañana es el plato fuerte, sí. Bueno, aperitivo. Joder. Pedazo de combates que hemos visto algunos que otros, Joder. Ya me gustaría a mí que las pools se vieran estos combates en los torneos normales. Tilde de que te vas. Bueno, no te vas, pero para losers, I think Olimar, just in general, doesn't really struggle to kill. He starts off with a dash grab. Spargo Zackray es aperitivo, obviamente. Pero ese era el aperitivo premium, el criado. Era el aperitivo super premium. Estos restaurantes que te cuestan 200, 300 dólares que pruebas un bocadito. Era un bocadito de esos. Wolf, me metí a las 18 y sigues aquí. El pan de cada día en este canal. En ese canal, hacer streams cortos parece que no... No sabemos. No sabemos. No sabemos. Es lo que hay. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Llevamos ya 7 horacas. Pero no sé qué me extraño. Si luego llegamos a las 12, 13, 14. Ay, Olimar. A ver, yo espero que cuando haga stream normal van a ser 2 horitas, 3 horitas, ¿vale? No voy a pasarme jugando al juego que sea 7 horas, ¿vale? Como comprenderéis. No he ido a un restaurante de más de 40 euros, voy a uno de 300. No, yo tampoco, Pero eso es para el Siski y MKLeo, cuando se fueron al... Para el que no lo sepa, Siski y Leo fueron a un restaurante en Barcelona que se llama Disfruta Barcelona. Ese restaurante cuesta 200 y pico dólares, para que nos entendamos. Que esto es de que te anda, es un bocadito, a probar. Te acabas lleno, pero es bocado. Y joder, 200 y pico. Es como un restaurante para ir una vez en la vida. Yo creo que de lo más caro que he ido ha sido... Fui con mi novia porque me lo quiso regalar cuando hicimos un año, así creo. Fuimos a... Hostia, pues espérate, demos 2-2. Voy a comer carne de guayu. Dios, cómo está esa carne. Es brutal la carne de guayu, Es muy heavy la carne de guayu, bueno que está. Sin echarle nada, solamente la carne. Un poquito de sal como mucho, pero muy poca. Si como extranjero llego a un nacional de España en el que esté Andrés y Siski y de milagro llego a top 8, ¿cuánto se le irá a pagar? Es que depende de muchas cosas, Surian. Depende de los participantes y depende de cuánto se pague de premio. La verdad experiencia de Barcelona no era ser apuñalado a las 10 de la noche con un cuchillo mariposa. Eso es el postre. La comida la disfrutas, luego el postre es diferente. ¿Tanta diferencia hay de la normal? Sí. Yo la carne normal, la de guayu, joder, cuando la probé dije, ¿qué es esto? ¿Qué te comiste en guayu? Sí. Un Thunderdome, por ejemplo, pues Thunderdome creo, a ver. Calculadora. Thunderdome
¿Cuánta gente fue a Thunderdome? 100... Oh, he died. O pongamos 200 personas. Creo que fueron 5 euros de premio. Son 1000, pues te llevarías 500 euros. Hace me cae el tuiteo que estaba comiendo en un restaurante con Siske. El problema es que el tuiteo el día del orgullo gay. Bueno, quizá no sabemos cosas. Si este invitacional iba por popularidad, entonces no. A ver, una cosa es popularidad de yo te voto y luego es la popularidad de este. Este es el que les importa. La popularidad de la gente que te apoya que tiene de esto. Que esa ya la gente muchas veces ya no la maneja tanto. En Estados Unidos sí. Pero el resto de países en Europa y Latinoamérica no tanto. Hola, pero que ha sido esta paliza Triestop de parte de Tile, pero que estaba perdiendo, que iba a perder. ¡Hostia! 500 euros aquí en Colombia son 2 sueldos mínimos, aunque hay que restar los gastos. Ya. Pero ¿cuánto te cuesta viajar de Colombia a España? No te vale la pena. Y'all camping too much. That was so funny. That was very funny. When he came up and I was like, yo, Chunky Kong was camping you. Guay. Pues nada, Tilde ha ganado una. Parecía que no iba a ganar ninguna y al final ha ganado algo. Menos mal. Lo ha conseguido Tilde. Si fuera por popularidad y dinero, imagínate que Migre hace una campaña y Migre gana. Podría ir Migre, la verdad. Que luego no ganaría nada. Mentira, ganaría todo. Pero podría hacerlo. Pero ya sabemos que en Estados Unidos los dineros que se mueven son una cosa, ¿eh? Mire, top 0 global, JB fuera MKLeo. Yo lo veo. Bueno, vamos volviendo, gente, ¿eh? Vamos volviendo. ¿Cómo se nota la putilla? Hemos bajado aquí en YouTube en 220 personas y ahora ya somos 300 y pico, tío. Es que las putas pausas, de verdad, ¿eh? En España no será tanto, supongo. La gente cree que $1000 es un buen sueldo en USA porque lo es en Latinoamérica, pero no toman en cuenta... No. Mira, yo, a día de hoy, yo cobro bien, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Mira, viejas, yo ahora mismo en España estoy trabajando, mi trabajo son de 4 horas, media jornada, al día. Y yo estoy cobrando unos $1000, $1000 euros, para que nos entendamos. Pero el sueldo mínimo en España de 8 horas son unos 1000 euros. Es una locura. Y un piso que cuesta 800, 900, 1000 euros alquilar. 1000 euros medio tiempo. Sí, pero porque mi puesto de trabajo está muy buscado y no hay personal cualificado. ¿Contra quién va Tilde ahora que ganó? Pues ahora te lo digo, buena pregunta. A ver si ahora van a Tilde. Ahora en principio... Esto está mal. ¿Contra Riddle? No me queda muy claro esto. No me queda muy claro, no lo sé. Wolfen de élite, nada, tampoco eso. I gotta say, I think Candle played it very well in the first 4 games. I mean, game 5 was a little different, but it's a tough matchup, you know? That's hard for him, so. ¿Hoy se van a jugar los 4 gauntlets? Sí, hoy se juegan los gauntlets. Mañana es la bracket. Ahora en principio tiene que jugar Chunky Kong contra el japonés. Yo no sé, cada vez es más difícil. Sí, aquí en España, por ejemplo, si yo quisiera comprarme un piso de, yo qué sé, 150.000 euros, que es una casa normal y corriente, en el banco tendría que tener 30.000 euros. Además que en España cobran muchos impuestos. Sí. Sí, es extraño, Alonso, este formato de torneo, pero bueno.
La fase de Gauntlet es que, por ejemplo, los que han quedado, los dos últimos de grupo, pueden remontar para mañana jugar por winners. Ah, no, pues mira, contra Riddles. Ah, pues mira, pues sí, he acertado. Aquí está. Tilde contra Riddles. Porque Riddles se ha quedado tercero de su grupo. Pero eso no es en todo el mundo. Ahora no se puede rentar un departamento o una casa porque está demasiado caro. Sí, eso es en todo el mundo ahora mismo, Tetrix. O sea, la gente... Pero, mira, yo te hablo de España, pero se puede extrapolar a todo el mundo seguramente. O casi todo el mundo. La gente que tiene pisos dice, oye, es que tal persona me ha dicho, pues suelen ser personas de 50, 60, 70 años. Oye, mi vecino me ha dicho que con su piso está ganando 1000 euros al mes en ingresos pasivos. Yo tengo un piso, voy a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que los sueldos son los que son y no puedes mantenerlo. Entonces, pues bueno, ahora hay un montón de pisos vacíos o pisos de, ¿cómo se dice esto? Airbnbs, de alquiler de por fin de semana, que ganas más dinero. Y como solo interesa el dinero de mierda, pues así estamos. ¿Ganas algo de Twitch y YouTube? Sí, pero no suficiente para vivir de ello. También lo digo, agradezco ganar algo de pegarme 8, 9, 10, 12 horas de stream. Que ya me he dado cuenta que no todo el mundo es capaz de aguantar. Los pisos se podrán peor en precios. El posibilidad que viene a los pisos de los pocos sectores no afectará a los grandes será enorme. Ya lo sé. ¿Aún no han jugado? Sí, ya han jugado, chato. Ahora van a jugar Raiders y Tilde. Aquí en México yo quería conseguirme un departamento al entrar a la universidad, pero viendo cómo está todo, me terminé quedando en la casa de mis padres. En México se pretende regular los Airbnbs por el bloqueo que está siendo el acceso a la vivienda. Es que es una locura. En todo el planeta lo del Airbnb ha sido bueno, la locura de alquilar un piso. Y de ventas de pisos también. Porque ahora la gente no quiere vender. Dicen, ¿para qué? Si lo alquilo en Airbnb y me saco un fin de semana, yo qué sé, depende de la época, 300, 400 dólares de un fin de semana. El precio de la casa se ha multiplicado por 10 y los salarios se han multiplicado por 5,3 en la última década. ¿Eso en qué país? Porque aquí en España te digo yo que no. Lo de las casas sí, lo de los salarios no. Venezuela, ahí es diferente. Aquí en España no han aumentado tanto los salarios ni de coña. Ni de coña. Pensar que hasta hace unos años el salario mínimo de España eran de 8 horas, 684 euros. O algo así. Desde hace unos años se ha subido a 900 y algo. Y ahora lo quieren volver a subir. Yo soy arquitecto y justo toda la hora que hay en mi ciudad es torres que son Airbnb. Es que yo de juegos es muy triste. Si aumentan los salarios, aumenta la inflación y hay desempleo. Bueno, es... No sé. Yo pensaría vivir con mi novia el otro año porque ella tiene casa por motivos de la vida, pero terminamos hace un par de meses. RIP. Bueno, Rolando. No tenía que ser para ti. Next. Wolfen me ha dado COVID. Eres mero por exámenes. No me jodas, el chato. Oye, pues cuídate. Que el COVID, aunque ya esté la cosa mucho más tranquila, sigue siendo serio eso, ¿eh? O sea que con calma lo del COVID. They were watching one of your sets. Big surprise. Oh, actually? So upset. Was it actually one of my sets? No comment, Ma. Chat, was it my set? No one's guessed me or Coney. W. We're awake. No, we are awake and active throughout the whole set. And how could you not be with Tilde versus Riddles coming up? Very true. It's gonna be lots of fun. A little birdie. A ver qué tal esto. Buah, este matchup. ¿Qué va a ir? ¿Con Kazuya o con Terry? Yo creo que Terry, ¿no? Yo creo que está confiando mucho el Terry, ¿eh? Se ve contento de ver los torneos con vos, es muy divertido realmente. Me alegro mucho. Que ahora sí que también he de decir que se me nota que estoy un poquito más apagado por dos razones. Uno, empiezo a estar cansado, pues ya son
me he despertado a las 8 de la mañana y mi novia está durmiendo. Así que, perdón si estoy menos hablador, pero igualmente que llega a unos estándares mínimos de este canal. ¿Qué hago yo para acabar rápido? No, Mauro, luego me voy, no te preocupes. Hay que chambear. Que hay que pagar el alquiler de la casa también, Mauro. Nada, no lo hago por eso, también. O sea, lo hago para crecer en YouTube, intentando conseguir un plan, pero va a ir más a poco de lo que pensaba. Pero bueno, es ok. Well, you don't like me because I play cool. we don't see eye to eye. Yeah. Bro likes to play Inkling. I think you used to play cool. Damn. You used to play cool. Sí, yo creo que está jugando mucho Terry últimamente y yo lo veo bien. Sí, creo que pasa un poco lo mismo que, o sea, con los FGCs. Kazuya sí, tendrá lo que tú quieras, de un combo te saca tal, pero es que luego a la hora de la verdad, la movilidad es muy importante en este juego y creo que tanto Ryu como sobre todo Terry, hostia, cuidado, lo hacen muy bien en ese aspecto. Está un poco jodido. Sí, está un poco jodido. Okay, let's watch Tilde beat Riddles up, please. Oh my god. You just get stuck in one string, and Falco just gets the NRS combos. It's always the fatal blow. NRS. El COVID fue una experiencia muy extraña para todo el mundo. Sí, ahora no podemos decir, es que se exageró mucho porque se llevó mucha gente por delante. A un familiar mío, por desgracia. Pero yo me alegro que haya pasado ya, porque creo que igual de grave que una guerra mundial, lo del COVID. De diferente manera, pero... Every once in a while he might just try Kazuya because it's just like, all right, well if I grab them or electric them 3 times I kind of win, so that's nice. Yo creo que la colaboración con Smash te ayudaría mucho a darte a conocer. Sí, seguramente. Pero me sabe mal, Mauro, porque... Pero, ¿sabes algo que estoy muy orgulloso y creo que otros no tienen tanto? Que... Es que venís aquí, lo disfrutáis. Lo disfrutáis, lo vivís, venís cada torneo. Hay muchísimos que venís cada torneo. Cambio encuentro que hay otros canales de que han tenido un crecimiento tan rápido de que no... Están como de paso. Aquí como vamos creciendo poquito a poco y tal, joder, se nota mucho. Pero con Smash, no sé, nos caemos muy bien, hablamos y joder, viene cada 2x3 aquí, yo me veo sus vídeos, tal, o cuando hace directos también me paso. Y sí, me encantaría poder hacer algo con él. Pero no en plan, sí, lo hago con Smash para darme a conocer. No, la verdad que no soy así. ¿En qué estaba pensando? ¿Se acuerda cuando hizo Power Dunk? En hacer personaje lo más fiel a sus juegos. 56, very nice. I appreciate the mix there. Trying to go right to left a little bit. Looks like Riddles is prepared, but if Tilde gets the right sequence, we could get a stock without having to deal with go meters. Matex, las brackets son mañana, hoy los grupos se han hecho grupos de 4 y ahora es como el momento de la revancha, de que puedas, los que han quedado más mal, puedan recuperarse un poco para pasar por winners. Tienen números, pero no... mira, hablando de Smash. En Masho hay que hablar. Yo tengo alguna idea de hacer algo juntos, pero eso siempre que tú quieras. Pues creo que me has escuchado lo que he dicho a Mauro. Digo, no me gusta aprovecharme. O sea, me gustaría hacer algo contigo, especialmente porque me gusta mucho el contenido que tú haces y lo que haces. Pero nunca por aprovecharme, ni mucho menos. Lo odio. Lo odio eso de, sí, voy a hacer contenido con este creador que es más grande que yo para así crecer. No, basta. Sé que hay mucha gente así, pero ya está. Una pijamada. Pues a ver si hablamos un día, si te hablo por Twitter o lo que sea y hacemos algo. Tengo un par de ideas. ¿A qué te parecen? La historia competitiva es que chafa.
Estoy cansado de la gente hablar del Siski y del Andrés ya, por favor. Creo que hay temas mucho más interesantes. Con todo respeto a estos dos, que me los quiero un montón, pero se pueden hacer muchas cosas. Ángel Gómez, muchas gracias por seguirme. Grande Wolf, derrochado humildad, no como Siskichofa. Nah, pero Siskichofa, el Siski, ya le llamo Siskichofa, tío. Siski se lo puede permitir, es su manera de ser y por eso también la ha traído mucha gente. Y lo mío es diferente. Si te vas a aprovechar bien, que sea con una botella de alcohol. No puedes decir eso, viejas, por favor. Stop. Tilde como se le ha puesto muy bien los matchups y eso que parecía que contra Candy le iba a perder, Y como gana esto se pone por winners el cabrón, Después de haber hecho la fraudeada máxima, He's respecting him, dude. That was a lot of respect by Riddles. Didn't want to waste any resources. No, o sea, a día de hoy, los en España, hablando de Smash España, los que más se va a considerar, obviamente, son Siski, Andrés y Migre. Antes se considera. Pero es que es diferente. Antes se considera Zaguarudo antes que a mí, por cantidad de gente que sigue, todo esto, pues normal. Sí, es que no es humilde, pero no es un mal tipo. No es mal tío, A mí me ayuda un montón, yo lo ayudo a él, no es un mal tipo. Es entendible porque tiene mucha fatigada, como Andrés Siski. También es entendible el cansancio de que sea lo único que se habla, obviamente. Pero creo que hay cosas tan bonitas que se pueden hablar y tan entretenidas y todo. Sí, es más y yo estamos, o sea, es que somos primos hermanos, estamos igual en el hecho de que por el trabajo, por una cosa y otra, nos encantaría competir, pero estamos que no podemos. Y tengo unas ganas. Tabarudo es Jesucristo. Lo de Migre, es que Migre dio con la clave. No sé qué, o sea, dio con la clave. Se puede hablar de las aguas negras de París. Se puede. Si algún momento sales más 6, ya para ese punto voy a haberme graduado. Sería linda una chance de volver. Yo en más 6. Y yo espero que pasen cosas. De España, por favor. Por eso estoy luchando tanto por esto. Aparte de que me gusta, por supuesto. Yo competiría, pero me falta dinero. Eso es importante, por desgracia. Pero porque Andrés ha sabido hacer un tipo de contenido muy mainstream, muy para el público. Cosa que, por ejemplo, yo ha sido demasiado especializado y tengo que abrir un poquito más el horizonte en ese aspecto. Sé que somos hermanos de otra madre. Mi abuela es española. ¡Coño! ¡No jodas! Pues entonces no es tan loco, ¿no? Yo de allí, en cambio, no tengo nada que sepa. Una colaboración entre Smash y Wolfen estaría genial. Ojalá se haga realidad. Para ambos son grandes creadores. Pero tiene Smash. Ya se lo hará. También hay que cuadrar porque con dos personas que trabajan y todo tampoco es sencillo cuadrar, pero ya se lo hará todo. ¡Hostia! ¿Sabes qué pasa, Paucaire? Cuando tienes dinero, dejas de pensar en ello. Dejas de pensar en conseguir dinero y entonces te vienen otros problemas a la cabeza. Yo juego bastante contra Bones y te diría que esto lo gana Terry. Yo tengo que jugar contra ti, BCP, tío. Me tengo que aprender bien el matchup de Terry. I love the Terry's back air into stage spike. I don't know why, but I think that's one of the funniest jokes that we've Cuando Wolfen se haga famoso, espero verlo en un torneo de invitación de Mugre. Sin desmerecer a Migre, aspira mucho más. Switch 2, pues no lo sé. Pero de $400 no baja. Terry's gonna love the neutral air dodge. Nice. Forward air out of shield is nice too, man. His forward air is really good in general. Wow. That down tilt was crazy call out.
That F tilt was amazing, by the way. It was really good spacing. Sí, sí, los Terry se que rolean mucho, porque claro, como tiene esos frames de que se gira solo, pues ya está. There's a couple that we could throw in there. Zero Suit's on that list for sure, too. I've got a big one. Okay. Damn. Sí, yo tengo claro que cuando salga Smash 6, los que seguimos haciendo contenido de Smash ahora, todos, y de calidad, vamos a pegar un pelotazo que no es ni medio normal. Lo tengo clarísimo, ¿no? ¡Ay! Qué pena que no lo han matado. Hubiera sido súper bonito atracarle al 30%. ¿Alguna lección que te haya dado la vida que es muy importante? Uf. Muchas. Rolando, muchas. Joder, las di ahí. Yo sí te pudiera decir que cuanto antes en la vida tengas claro lo que te gustaría hacer con ella, te ahorras muchos problemas. Yo ojalá hubiera tenido antes claro lo que quería hacer con mi vida. Yo lo hice muy tarde. Sí, hasta 2026 no. Pero da igual, yo voy a seguir haciendo torneos, voy a seguir haciendo contenido, voy a seguir haciendo de todo. ¿Sabéis qué me gustaría hacer, gente? ¿Os acordáis del E3 donde anunciaron todos los personajes de Ultimate, ¿no? Donde Sakurai hizo el directo y todo eso. A mí, ¿sabéis qué me gustaría hacer? Me gustaría hacer una quedada en España, ¿vale? E intentar pillar como una sala de cine. Me gustaría ver pillar como una sala de cine. Me da igual dónde, pero Madrid, Barcelona, donde es más fácil que se junte más gente. Y ver el direct todos y grabarlo. Sería increíble, me encantaría hacer eso. Grabar las reacciones de la gente, grabar cuando salga un personaje con varias cámaras. Es una cosa que me hace mucha ilusión, ¿eh? Mucha. Yo vivo en Galicia, pues a Madrid, por ejemplo. Madrid sería increíble. Poder llegar a algún acuerdo con algún cine o lo que sea y juntarnos todos ahí para verlo. Sería increíble eso. Pues es una de mis ideas que tengo para cuando anuncien el nuevo Smash. A Sonic y Xbox se han quedado sin ideas. El que sigue cargando la generación de Nintendo, lamentablemente. Pero no está seguro que gane la próxima generación. Van a otro rollo, Nintendo. No lo he decidido aún, J Master, el canal secundario. Tengo ahí los nombres, mañana lo sabréis. ¿Harás stream para los Game Awards o es un evento que da igual? Lo voy a hacer. Si os apetece verlo conmigo, gente, lo haré en el secundario, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Normalmente siempre hago lo que eran los E3, como los Summer Game Fest, los Game Awards. Es algo que me gusta hacer en las ferias. Antes lo hacía en el canal de Mystic, pero si os apetece verla conmigo y tal, lo haré. Créeme que lo haré. Hablando de collabs, tengo pensado un vídeo algo simple, pero bastante didáctico. Me gustaría que haya cameos de todos los creadores de Smash. Cuenta conmigo, Smashu. No me hace falta ni que me expliques de lo que va. Lo que necesites, me lo pides y yo te lo hago. Ahí que no tengas problema conmigo. Lo de cine es que... Y esto, ¿sabéis por qué tengo la idea? Porque cuando salió Ultimate, en Barcelona, hay un bar que se llama Afterlife, donde quedaban, yo antes no estaba en la comunidad ahí, donde quedaron, pues no sé, unas 30, 40 personas para ver el directo. Y me moló tanto la idea, digo, tío, hacer esto a gran escala sería increíble. ¿Crees que vale la pena minear Snake? Teniendo en cuenta que el tiempo que hay que invierte lo puede usar en modo fácil. ¿Te gusta Snake? Dale. Sí, no sé por qué está en Town, la verdad. No sé por qué coño llevas a Terry a Town. Estamos tontos. Pero llenar una sala... No hace falta la más grande, una de 100 personas, tío. Toda llena. ¡Buah! Es un sueño eso. Ojo, ¿vale? Sí, pero queda otro stock. Aquí en Colombia joder significa que eso... Ya lo sé, lo siento. Agarrar, es que me cuesta mucho decir agarrar. Aquí en España coger es lo más normal. Como algún día vaya... Hostia, es verdad. Smashu, me tienes que decir
si hacemos ese vídeo, me tienes que decir palabras que, si la digo en Argentina, suenan muy mal. Porque si no, puede ser escandaloso. Did it again. This one's cooked, right? A ver, yo creo que ya saben que va a ganar el Terry. Es que se la pelan ya el combate a estos. No, BCP no, no me gustaría. You need a little space to run off and turn Terry around with it, because with the auto turner you can't just face backwards. It's actually annoying. Uf. Me rentamos varias veces la sala de un cine. Juega para hacer torneos más 4. Es una buena experiencia, solo que inicios. Tiene más noción de nivel de la pantalla grande. Ya, no, para jugar al juego no. Siguiente semana y torneo. Sí, Uriel. Tenemos la semana que viene también torneo. Qué buena. Bueno, estaba claro. Yo creo que Reader se está pensando, este tío es tonto, me ha llevado a... Sí, una cosa, Ángel Gómez, creo que no te he dicho nada. Muchas gracias por seguirme. Todazo. En la ronda goles, los dos que han quedado últimos, tercero y cuarto de equipo, lucha entre ellos. Y el que gane lucha contra el segundo. Y cuando si gana, pues puede pasar por winners. Aunque, o sea, Tilde va a pasar por losers igualmente, pero menos en tercer puesto, no en cuarto. Vale, una vez acabado esto, ahora en principio toca a Chunky Kong. Hostia, Chunky Kong contra Min. Pobre Chunky Kong. Chunky Kong contra Min, Hostia, qué voz más grave que tiene. Ahora que me doy cuenta, no me acordaba la voz que tenía el Riddles. Qué voz más grave que tiene este hombre, No, pobre Chunky contra Min, Joder. No, gente, muchas gracias por haber vuelto. Después de la pausa interminable. Ya somos 400 y pico personas. Muchas gracias otra vez por volver. Pregunta, Cloud contra Min, ¿cómo va? Hostia, yo creo que el neutro es muy bueno para Cloud, pero como saque fuera Min, adiós Cloud. Hay gente que dice que este matchup es si bien. El de bien. Mira, me lo puedo creer porque Donkey Kong, cuando llega a ti, si no tienes frame data, peligro, peligro. I guess it's like the reverse real momentum, right? Yeah, it's a lot of pressure. It's a lot of pressure. And you know what? When Tilde took game 1, I realized that I was playing with emotion as well. So I was like, you know what? Just cut all that and just play, and it worked. So. En Japón quizás sea even, ¿no? Pues ahí sería algo normal. Sería algo bastante normal que sea even. Yeah. Terry has a lot of ways to like interrupt Falco's options and stuff like that, so I try to do that as best as possible. It feels like if it's like individual hits, like if you're just trading with him, you're always going to Dios, no puedo poner la velocidad por 2, por favor. Gracias. Exactly, yeah. If he gets you with an up tilt or if he catches you sort of in the middle of something, you're taking. Ojo, gente. Estamos solo a que alguno no habrá por aquí. Solo a 10 suscriptores en YouTube. Solo 10 para llegar a los 6.700. Vámonos, gente. Solo 10 suscriptores. ¿Quién da más? Me lo quitan de las manos los suscriptores,
No sé cuándo es el límite, pero... ¿Cuánto tiene Mr. Beat? 300 millones. Me lo quitan de las manos, Sería uno menos, Wolfen, pon los matches del OneLed. A ver, no lo voy a poner, lo voy a decir. Ahora tiene que venir Chunky Kong contra el japonés, que no me acuerdo cómo se llama. Luego vendrá Dribby contra Shadic y luego MuteAce contra Mars. Si quieres consultarlo, tienes arriba la bracket también. Ahora toca Chunky Kong. Rimu, gracias. Rimu contra Chunky Kong. It just takes a complete removal of ego to be able to do that for the better too. You could see how he learned some stuff, applied it here. Sí, Rides por winners. Ahora estás a 11. Qué gracioso. Pues no, estoy a 9. Vámonos. Un grande que lo ha hecho. Pues no, se ha desescrito a alguien. A ver, cos, banear del canal, perfecto. Venga, saluditos. Hoy termina el OneLed y sí, mañana ya es la bracket final. Sebastián Davis, muchas gracias por seguirme. Sí, la verdad que Drew sería muy gracioso en el cual de que has perdido las 3 partidas y ahora de golpe, gracias a la repesca esta, ganas. Hostia. No, porque la bracket aún no estará hecha, así que no lo sé. Wolfen te parece a Tony Hawk de joven. En el blanco de los ojos, Mauro, creo yo, porque ya me dirás tú, Tony Hawk. Cara más chupada que tenía Tony Hawk. Por favor, ponete el combate ya. Oh, okay. By the way, guys, we do have a bunch of other stuff going on. We have the shout-out event going on at the Guild House stream. Check that out. You got Icon playing some top-level matches. I think that's Kurama, too. Ese es Kurama. No, nice. I just asked Luis where Kurama Está vivo. Es Kurama. Está Kurama jugando Free Plays. I'm sorry that I'm pale and skinny. You were mean to Arms. Yeah, you were mean to Arms. I didn't know the community was like that. Ah, es que están jugando otra cosa. Coño, está vivo, gente. Está vivo, Kurama. I'm sorry, I have Crohn's disease, bro. I can only gain so much. Está vivo Kurama. No, Nacho de Cuba venía a jugar Free Plays. Estoy flipando. Es invitacional. Ya sé que abro bancos, no te preocupes. ¿Es el stream secundario? Sí, pero no hay combates de esto en el secundario. ¿Cómo es esto de la repesca? Vale, pues el que queda cuarto y tercero se cambian de grupos y se enfrentan entre ellos. Y si gana, se enfrentan contra el segundo del grupo. Oh, cuidado con esto, en serio, en serio. Ahora que empiezo a pensar las posibilidades, empiezo a pensar la frindata, la manera de acercarse y todo esto. Lo veo para Min por esto. Pero Donkey, como llegue. Cuidado, Cuidado, That's a combo? Okay. Wow, that hit! He was airborne. That was like the landing hitbox. Donkey Kong does have pretty good range. Obviously not in range, but that is definitely going to help him. You can shield a lot more than you think. Dude, his hurtbox, Dios. is just so ridiculous though. It's really Se ve que Dribbly rompió la racha que llevaba de los Pichus invitados al Throne. Solo se había ido 0-3 en persona de Toru. Sí, ha sido el mejor Pichu, la verdad. Quise, bueno, resumidamente. Los que han quedado... ¡No! Los que han quedado cuarto y tercero de diferentes grupos se intercambian y se enfrentan entre ellos. Y el que gane de esos dos se enfrenta al segundo. Y si gana, el que gane ese combate entra por winners para mañana. ¿Vale, Hop? Wow, he could do an aerial. No, Doragimi. Joder, Doragimi sigue siendo mejor.
Hostia. by far best case scenario draw for Remu, El right? matchup pinta feo igualmente, ¿eh? A mí me podéis decir lo que queráis, pero... You never want to shield that there. If you can somehow get away to Muerte. Vale, primera stop fuera. pressuring your shield there, you want to get out. Like if she gets to hit your shield and grab ledge, now your shield's lower for the ledge trap. That's very, very important. Mira, me envíes si se vuelve al siguiente juego, por favor, que no pueda tirar 2 puños a la vez, que pueda tirar uno. A que sea más rápido tirarlos, pero que solo puede tirar uno. La suscripción de la paz. ¿Cómo? That's the matchup right there. Right. Run in, short up, turn around, up. Nope, just get pushed back. Okay, this may sound crazy, but getting a double up tilt with DK there is mad weird. That combo usually doesn't happen. Double up tilt. Se vuelve bien que le pongas más rango. Vale, que le pongas más rango, pero a un solo brazo solo. No puedo tirar los dos. O tiras uno o tiras el otro. Pero dos a la vez no. That was a weird laser. It went like straight up. A la mierda. What? I'm not sure he wanted back throw. Ay, 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 no tienes salto. Está jodido, Uy, ha vuelto. Stuck at ledge. This is the worst song. All right, now there's no punch. All right. Fully charged ram. Charged ram. Good. Wow, what a treat. What a good Sigo viendo el draw matchup for muy Remu malo para Donkey Kong. to fight the Donkey Kong. Yo lo siento, sigo viendo el matchup muy malo para Donkey Kong, Point I brought up 5 minutes ago. Yeah. Well, I wanted to say it too. Ojo, ojo, que estamos a 8 suscriptores solos en YouTube, 8. 8, gente. 8 para llegar a 6700, Y lo tenemos así, Ya, tenéis que hacerlo vosotros, pero lo tenemos ahí ya, Está cerquita. I don't even know why, but yeah, PS2 is illegal, yeah. Oh, why is that? They're just trying to be different. ¿Quién usa mí por diversión? Nadie, quieren ganar. Okay. Yeah. I get it. It's fine, but I like Hollow. I'm just not used to seeing it game 1 so often. No quiero bots, BCP. Quiero gente real, gente que venga al stream. Gente que le guste y diga, me quedo Wolfen, va. Toma, te sigo. Eso es lo que quiero. Oh, dang. That's tough. For mute. True. Well, I'm just saying that's a hard matchup. You could have fought the Donkey Kong. Right? 2 más, grandes, solo quedan 6. Hostia, daño. Esto es lo único que pensaba. Bueno. Tiene salto, pero no llega, O sí, así. No llega. Guau, qué buena. Why did you guys say that? You didn't know? I failed to consider how different Chunky Kong is. Okay. Fair. You know, honestly, fair. He's good. He's about to JB4 Min. True. Uh-oh. That's the best. Grande, Ankai. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Okay, JB4. Toma, un poquito de hostia por aquí. Disappointing. It feels like if Chunky Kong ¿Quién te gustaría que bufen? Yo no hablo de bufar. Yo lo que quiero es que arreglen personajes. Que me cambien al Sonic el moveset, que cambien a Mario el moveset, al Kirby, por favor, hagan que sea un personaje de verdad y no un puto clon de mierda. ¡Oh! ¡Qué putada! He's feeling it though. Si quiero ser el suscriptor 100. Llegas un poco tarde, frijolito. Vamos cerca de 7000. Hombre, Gosh, y me regala el Prime, Escribo aquí porque en YouTube no puedo hacerlo 2 veces. Muchas gracias, Com. Se agradece mucho ese Prime, la verdad. Que por cierto ya ha sido una locura, Creo que llevamos como 10 suscripciones o así. Qué locura hoy. No. Lucha, mono, lucha. Nada. Well, there goes that stock lead. Ey, te dieron sub, sí, lo he agradecido. Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando Juan con Canucho, muchas gracias por seguirme. Down B? That was definitely the opportunity he needed with that whip grab. This hits, he's dead. Yep. Squandered there. Any of these hit? Oh, neutral air. Hold on. Toma. What? ¿Cómo? Wait, that missed. Hostia, puedes correr, Donkey. Recupera. Nice, dude. Not down there. All right. Unga, mono fuera. Ahí estamos. Dios, que es Jesucristo. Frijolito, muchas gracias. Muy agradecido. A que haces el 100, ¿vale? Vamos. Monkey. 1-1. You know who would have mashed out of that? Hurt.
Hurt's match yesterday was absurd. Brazos largos fuera. It was upsetting me. He had so much time to think about it because Chunky was camping himself. Mujer, fuera. Pum. I love Donkey Kong so much. Dude, he rules. Grande, Chunky, grande. Why don't you know how he can beat Min-Min? He's too hard. Oh, really? Yeah. Monkey, monkey. He has to camp so much. You're a B reverse one trick. B reverse. Ahora se va a poner como le gane. Ganamos la segunda mundial y aquí también. Se pone así. Porque eso es muy típico de Estados Unidos, ¿eh? Recordar las guerras que han ganado les encanta, ¿eh? Sí, sí, él pide el mono, tío, que le pongan el barril. Y no sé por qué le pusieron el tornado ese de mierda. Ponle el puto barril. Es verdad, el tipo que se llamaba We Won WW2. No me acordaba. ¡Hostia! ¿Qué ese grab? ¿Instant grab? Dios, el macaco, ¿eh? Chunky Kong es que no me... O sea, a Pablito y Chunky Kong... Le vamos a llamar el mono Amelio, ¿eh? Le vamos a llamar al Chunky Kong. Es nuestro mono Amelio. Entre el mono Amelio y el Pablito modo bestia. Solo me dan alegrías, tío. Hoy no. Pero vamos bien, vamos bien. Tío, qué asco de tu friend que tiene a Min-Min, es que es tan bueno. Ojo. It's very interesting to see what Chunky does specifically when he respawns, right? Do you go for the punch charge Ah, esto es malo. ability or do you fight it out? Esto es malo ahora. And right there he Vale, chose to fight it pues off, bien. fight it out, and he's getting a lot off of it. Looking for the roll, get up there. Definitely at any in every given moment. Hostia, problemas. Vale, bueno. I think you're fine to go high, but you gotta commit. He hesitated. I think you can go high if you just keep holding left. Because he drifted No, tío, back. sí, no. DK's like a hanging curveball at that point. You just identify what it is and knock it out of the park. Boom, boom. Uy, era bueno. Drift towards center, go for the occasional side B, like, please. Oh my god, the timing mix up, man. Qué divertido, Qué divertido que es, Min-Min. Qué divertido que es, Qué divertido que es Min-Min. Es increíble. Buah, es que lo veo. Mira, mira cómo tira brazos. Bla, bla, bla. Y hace así, los alarga uno detrás de otro, uno detrás de otro. Dios, qué gameplay, qué combos. Dios. ¿Cómo voy a disfrutar de ese gameplay, de esa majestuosidad, de ese momento de alargar los brazos y no dejarle volver al otro? Porque tiene una recovery de las peores del juego, pero Dios, es increíble. ¡Ah! That's what I'm saying. I want to play ARMS. Anybody want to play ARMS? Anybody? What you got, ARMS too? Hey guys, who wants to play ARMS? It's a great game and one of the best-selling games on the Nintendo Switch. Can anyone please explain to me what a Aquí se quiere morir, I don't know what it is. Hey guys, my name is Tweek, and I don't know what a trollface is. I've never heard of a trollface. What's that? That's you. I don't get it, because I don't know what a trollface is. Nuestro modo Amelio. ¡Coño! Que hemos llegado a 6.701 suscriptores. Unos grandes. Unos motherfucking grandes. Please help. I think Donkey Kong wins this matchup. Oh, the Donkey Kong Min-Min Discord. There you go. Double dash tag. Not the Min-Min. Just hateful Hostia, memes. hostia, hostia. Dale con la pata sucia. Grande patita sucia. What the fuck is this matchup? It's not that bad. It's not that bad, bro. Donkey Kong with a slight lead now. Oh, no. Donkey Kong is so heavy. ¿Ya habéis visto lo que se ha currado? Pues quizá no sirve de nada. O parece que sí. Arriba. Patita sucia. Más, más, más. Min-Min, ¿te gustan los pies? Tengo aquí una ración tuya. Encima están curtidos. Son pies tocando con suelo todo el día. Huelen un poquito mal, pero eso nada. Uf, la esquizofrenia y la falta de sueño me está entrando a mí. Uf. Casi le revienta la cara. Vamos, Chunky. No, tío, no te comas la bola. At least in the corner there, you can wait out the tech or like the option for the get up, and the punch covers like pretty much everything. So.
Yo cuando empieza el sueño, gente, tengo que mantenerme despierto. Y para mantenerme despierto a veces mi cabeza dice cosas. ¡Ojo, ojo, arriba! Otro más. Todo para el mato. Dios. El speed. I love that move so much. Me too. You gotta respect it as a zoner, especially if you die easily off stage. You really do. Not getting hit there off the respawn with the invincibility is huge there, because Chunky Kong air dodged right into. Ya me echan la bronca la novia que no puede dormir. Perdón. I think it's one of the coolest in the game. Se cara como está durmiendo en el comedor. Aerial spinning Kong. So good. I guess I don't need to say jump if I say It's not just a typical input. Like it's a specific input. Yeah. It's not just Jump and then up, up B, yeah. No, it's not. It's specific. Oh my god. Like the peanut pop guns, right? Tendría que comprar una habitación sonorizada, os lo prometo. Poder chillar todo lo que quiera que no me escuchen. ¡Adiós! Ah, that's what you get, you monster. Ha sido eso, tío. You gotta try it once. It's not a bad attempt. Mimín tiene ya. Si es el mismo que el FSMA, sigue el FT. Trying to abduct that young lady. La charla de patas que afecta a mi novia. Me está escuchando y dice, ¿qué está diciendo, chaval? Déjame dormir. I like that dare. Oh boy, the double jump. Oh, you gotta jump back low. Ah, Chunky. Vale. Palmita. No. Okay, yeah, you gotta hold back there. No. Wait. No huele. Wait, oh my god. Wait, Vale, arriba. Vale, hop. Sí. No mata. Here comes the Donkey Kong special. Vamos, Chunky. No te mueres ahora. Una más. Chunky. Reacciona. You do it and then you slap the controller out of your opponent's DJ. hand. It does work. Oh, double carry would have been swag though. Está sucia. Dale con algo. Wait, he lost for that. Personaje, Dios, qué feo. And then just didn't get Es muy feo. Chunky heard that was like, Mimín de mierda, es que es muy feo, tío. Es muy feo. Muy feo. Muy feo, Sakurai, que te sacando esta puta mierda de un juego que está muerto, de un juego que no quiere ni su madre, que seguramente el creador haya querido tirar el juego a la basura, decir, hey, no he hecho el juego yo, no lo he hecho yo, ¿vale? No me echéis la culpa a mí, no he hecho yo el juego, Nintendo me obligó, no, por favor. Estoy seguro, el creador está siendo así. No quiere saber nada de su personaje, de su creación. ¿Cuánto pesa la Min? ¿Tú has visto esa bola? ¿Tú has visto esa bola? ¿Cómo no va a pesar esa? El muñeco de mierda. ¡Dios! Míralo. 3 kilómetros. Qué feo, tío. Qué feo, pavo. Es muy feo este personaje, tío. Es muy putísimo feo. Que tengan que compartir el juego personajes como Donkey Kong, Ganondorf y esta puta basura, de verdad, de verdad, lo que hay que aguantar. A todo esto, Min, ¿de qué saga de mierda es? No se acuerda de su padre, no se acuerda. Qué larga la tiene, Oliver. Entre la falta de sueño, el desvarío, hablar así porque mi novia no puede dormir y todo está siendo bien. Está siendo un streaming increíble, gente. No os podéis quejar, Entretenimiento puro y duro, Por Spargo, debería. A ver, ahora mejor Spargo. Ahora viene Spargo. Ahora viene Spargo. Spargo, por favor, enséñale a este chaval la clase magistral de cómo se juega a Supreme Pro Ultimate para la Nintendo Switch. Gracias. Y ASMR ZX. Así se va a llamar el canal secundario, ¿vale? ASMR ZX, gente. Venga. Es que nada, porque yo podría decir, bueno, pues si mi novia se enfada conmigo, duermo en el sofá. El problema es que estamos durmiendo en el sofá porque no tengo habitación. Y claro, ahora, ¿dónde duermo aquí? Tiro así para atrás y ahora a dormir. No puede ser esto. No puede ser esto.
Hit the merch button, chat. ¡Tada! Wolfman, ¿hasta cuándo dura esto? Que ya son las 3 de la mañana. Dime que dura hasta las 5 o 6. Pues mira, son las 3 de la mañana. Vamos por el grupo 2. Este es el que viene ahora es el último bate del grupo 2. Y faltan 2 grupos más. Así que 3, 4. Yo creo que a las 5 me voy a dormir. A las 5. Wolfman no me relaja, me excita. Mauro, cuidado. Cuidado donde van las manos, que lo veo. Bueno, eso es lo que hay. Aquí estamos. Van muy lentos, ¿no? Sí, van lentísimos. Ya me tengo que comer putas mierdas como la mimi. Y claro, ya me pongo de mala hostia. Me cabreo. Right on the dead center of it? Yes. What is this? Yes. We're chilling. What do you guys, out of the merch, what's your favorite, guys? O sea, la esquizo va a estar fuerte 1 hora. Yes. Como lo sabes, Andrés, Mira, Sparguiño. Mira cómo está pensando. Mira, está pensando contra el personaje de mierda que le toca enfrentarse. Mira, lo dice, buf, que voy a ganar, sí. Pero qué pereza. Bueno, no queda más. Es el último combate del día. Me tengo que comprar un monitor de esos como lleva la chaval en la cámara. Pero es que me da una pasta. Y demasiado dinero llevo gastado en cámara ya. No, pero yo ya lo dije muchas veces. Aquí los reales, cuando me veis casteando en torneos, la cosa cambia mucho porque claro, yo tengo que darle emoción, tengo que darle aquí y decir, ¡buah! Lo que estoy viendo ahora mismo, mira cómo están luchando estos dos jugadores de una manera formidable. Donkey Kong luchando con todas sus fuerzas, pero bien que bien está jugando, ¿eh? No es que esté maseando un botón y esté apretando 2 botones, no. Está jugando de una manera magistral. Uy, vamos, Spargo. Uy, los frames van raros. Vale, ahora mejor. Digo, de Seymour versus esto así. No, porque ahí ya. Ahí eran demasiadas horas. Ahí me lo tomé con cierta calma. Y ahí dije, mira, que pase lo que tenga que pasar. Ya. Y ya está. No hay más. Spargo va a ganar, sí. Pero a qué precio, ¿eh? ¿Vosotros creéis que la salud mental de Spargo compensa el ganar esta batalla? Yo digo que no. Yo digo que no. ¿Y la nuestra? Menos. ¿Dijiste Kurama ahorita? No. Lo he dicho antes, Oliver. ¿Qué significa el número que tiene ahí, además del contador? El número 1 y el número 14 son el seeding. Spargo tiene el seeding número 1 y Ryu tiene el seeding número 14. Ojalá no tenga solo Mimin, Steve, Sonic, Kazuya, Pac-Man y Gonek. Tú, Cos, me quieres poco, ¿verdad? Me quieres poquísimo. ¿Más dado la sub? Sí. Pero me quieres poco. It's a fine bet to make in game 1 too, because it's like, all right, well he reacted this in time now. I'm just not gonna go for the mid-range grab now. Menos mal que dentro de lo que cabe, aunque la recovery sea normalita, puede volver bien. Spargo. Vuelve. Nigander es más jugado porque es fácil el primer play del juego. Sí, puede ser. En base a que se idean los jugadores, los organizadores los idean, pues se idean por torneos ganados, posiciones de torneos, head to head entre jugadores, a ver quién ha ganado a quién. Fuera. Hay varios factores por los que sedear. Had a little bit of mix to it though, got the pivot. It was a lot faster of a scenario. Exactly. A little bit closer too. Overcharging it up. Spargo, ¿cómo te acercas, tío? Es que ¿cómo te acercas? Hola. ¿Vale?
Now he's not going to jump because his shield has reflected. Not Pero no mata aún así. really good at avoiding these grabs. I think in general, one of his best things is avoiding like tether grabs too. We saw. Wow! Qué buena, tío. Sorry for yelling. Qué buena, qué buena, qué buena. Loves Cloud. Yes. He does, yeah. ¿Cómo imitarán a estos jugadores poco reconocidos? Por votación. Por votación y porque la gente pagó así por ellos. Why is Twitch chat sitting at this couch right now? Does he loves banjo too? That's a compliment, by the way. Oh, no. Va, bueno, última vida, va. Another Hollow Bastion game 1. Something happened today. Or this weekend specifically. Something shifted. It's weird because I feel like the closest parallel would be small battlefield, Ush. but not the Vale, roll. hop. Spargo's cooking now. You're not getting off this ledge. Come on now. You're not getting off this ledge. And he's almost blue. Dude, that turnaround. You're not Qué getting bueno. off this ledge. The turnaround juke to keep the limit, the blade beam at the ledge. Now he's gonna catch Ay, it. ay, 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 ay. Yep. Bye bye. oh, that's so Vaya good. sniper. That shouldn't have killed. That was swag, dude. That was crazy. Why did that Wolfen, kill? para ti MKLeo es el mejor de toda la historia. ¿De Ultimate hablamos? ¿O de Smash en general? You're not getting off that ledge. And the way, dude, the way Spargo held out on waiting to get limit until he knew either blade beam or cross slash would kill. De Ultimate. Keep the extra movement De momento speed sí, in the air, pero be able to go off stage. The threat was real. The threat was super real. es que tampoco ha habido alguien que domine como él. Sí, en la cola, tal, pero no es lo mismo. Pero de Ultimate sí ha sido el mejor. Si hablamos de la historia general del Smash, para mí Zero ha sido el mejor de la historia. Lo que ha hecho él no lo ha hecho nadie. Sí, sí, de la historia del Smash Zero. ¿A qué los Spargo serán tan queridos? Pues si siguen, si lo superan, si eso es verdad. Es que Leo hizo, no sé, los juntó a todo el mundo, tío. Yo no conozco a ningún sitio donde no quieran a Leo. Es increíble. Ahora si estoy frío, perdón mi conducta anterior, mi medio es un personaje que me desespera. Quizá más que Steven. Nada, tranquilo, Brian. It gets to a point where it's GG. There's sprinters and there's marathon runners, and he's definitely a marathon runner, like no question. No, Milla, el top 1 se lo van a jugar entre Milla y Spargo, Entre Milla y Spargo, no hay más. ¿Qué hizo Zero? Pues ganó. Alguien lo sabrá mejor que yo, pero no sé si fueron 50 y pico torneos seguidos sin perder ni uno. Muy exagerado. Sonic top 1 pinta muy mal. Nadie es mejor que Leo en la historia. Si es la historia de Smash, sí. Si es Ultimate, no. Vuelve. Hostia, no vuelve. Qué gratis, He does that quite a bit, not just in this matchup, but like in general. It's a question, like, hey, are you down for me to, like, please? Can I have this? I'm down if you're down. What an absurd Sí, un poquito, Menric. Ya pues me enteré que MKLeo vive a una hora de mí. Ojalá un día verlo. Bueno, si está en México porque no para viajar. Yo vi un ranking, creo que ponía Aqua primero, Sonic segundo y Mia tercero con Spargo de cuarto. Imposible, no puede ser. No puede ser. Ganando los dos torneos más importantes de Occidente esta segunda temporada. The double side B on recovery, you're the first person I ever saw. Oh, yeah. I like that. It looks so cool. It looks so cool, yeah. Wow. Max range. This could be stock too. Nice, dude. Spargo wanted to save that jump, of course. ¿Cómo te cubre leche eso, ¿Cómo te conoce un recovery de mierda? Eventually you gotta do something. Checkmate. It feels like Spargo's not losing this game right now. That's like the name of it. Really? Okay. Like the no, I agree. Like the strings he were getting Buenos días, at the Alvarito. beginning, like they were beautiful. The way the neutral is playing out, it feels like Spargo is winning, but he's not. And Look it's how because much Rimu is just getting so much more from less. Well, hold on now. Yeah, Spargo was holding forward those last few interactions. Rimu got 2 roll-ins and a
drift forward and got 53 for it, but Spargo gets the up B. Max range, too, But it's just because Remo is just so. Ya ves que Sonic no ha ganado ni un torneo. Drew y eso, ganar un torneo da demasiados puntos. Los jóvenes de hoy no le tienen el respeto a cero que se merece. A ver. Si se hubiera ido con la gloria, pues ok, pero de la forma que acabó, pues. Lo que hay. Hostia, qué buena. Límite. No te la juegues, Spargo. Muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Si por el gusto a Cola podría ganar solo los torneos que hagan en la panadería en la esquina de su casa. Y ahí seguiría siendo el número 1. A ver. Spargo plays fast, man. He really does. You guys say it all the time, like trying to keep up with him. It's really hard because not only is he playing quickly. Bueno, ahí está jugando un torneo cero, por lo que he visto por ahí, en Chile. Su país natal. That rising there off ledge is not going to fly. You're going to have to work to get out of the corner and off the ledge. Like, you're not going to get off the ledge and get a hit for it. Spargo's not going to let you do that. Right. Going back to FD now. Just sticking to it. I mean, I don't, you know, this is definitely the best choice, I think. De que a veces Spargo mías son más consistentes que Sonic. Sonic quedó tercero en un torneo hace poco. Hostia. Bueno, un poquito de daño. Ush. Uf, que la ha ido. Papito. Papá Spargo ha venido. Papá Spargo ha venido. Es de reconocer a Sonic que cada torneo que llegue a ser candidato a quedar segundo. No. Ojalá yo quede siempre segundo en todos los torneos que fuera, ¿no? I mean, if you're correct once. Oh, okay. Oh, okay. Might as well have let the limit cross slash hit at this point. Okay. No, Urian, por priority este año no va a haber. Año que viene. Ay, no, Spargo, no vuelves. ¿O sí? Qué pena. It does. A ver, todos pueden tener un torneo malo, es que es algo normal. Estar siempre en la cima, ganar todo. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Dash attack coming out is a huge adaptation from Remu for sure. Versus Donkey Kong, you're not going to do it as much, but versus Cloud, it's very possible. Jeez, he's so far. Yeah, it was the powered up one. Yeah. I think that's why it goes a little further, right? I'm not sure if that's true, but I don't know for a fact. That was long range is all I'm saying. Yeah, absolutely. Oh, that's huge. Instead of going for double up air, going for back air. Qué miedo. No ha eliminado a nadie. Mañana es cuando se empieza a eliminar. Tío, te puede es flipante, te cubre todos los rolls. Los get-ups te lo puede cubrir todo. Adiós. La última stock. He has a lot of limit too. He's going to be healthy. Remu needs a very specific hit to get the stock here. Yep. Okay. Bueno, 20%. Va. Me renta. ¿Cómo que 30% de una hostia? O dos, pero joder. Huge up B. Haven't seen one in a little bit. Remu's been far away from it. The jump nair again, by the way. It didn't get punished. Oh, that's huge. Wow, love the tech away there. Very ambiguous there. Tech in seems very, very clear. If he does that jump again, Spargo could definitely like cash out. Wow, so late. That's huge. Wait. That's enormous. Oh, now we're cornered for Spargo with limit though. Are we going all the way? Okay. Vaya respuesta de Spargo, qué buena. The aggression with the speed boost, absolutely. Nice job by Spargo closing that one out because, I mean, Remu, you know, obviously Spargo had a pretty good handle on that game the entire time, but there were certainly times throughout, especially game 2 and 3, where Remu just fought back really well. No ha hecho que acaba pronto. Es que si no acaba y volvía al escenario se la podía liar. Ese es el problema, que se le podía ir muy fuerte. I love him diving out there for that final stock, just like a final last thing. Haven't really gone for it. He was usually a little bit more Andrés, like a drop down nair or something, maybe a little bit more. Valoro más estar bien con mi pareja que 10 euros, la verdad. Extremely smart. The scariest thing about like game closing positions is that like
they're going for new stuff now. Yeah. Like, everything is back on the table. Like, After that pivot grab, he was just cornered. Like, Sí, pero ahora sin sorpresas. Your last stock, it feels like, especially. Like, it's just like, all right, you gambled. Mañana es 2.16, sí, Manuel. What up, Goat? Spargo. No te lo voy a dar, pero 100% lo harías. No. What's up? Tampoco. You're very good at that matchup. Yeah, mira, mira, mira. Mira. El puto fanboy. Yeah. What are the key differences you would say? Duramigi plays way more aggressive. Por 1000, sí. Por 1000, sí. He plays like different, like more defensive and doesn't have the same habits Duramigi has. Pero primero tendría que verlo. 2000, pum, pesaditos y luego hacemos. When it comes to fighting different min-mins, how much does that change your game plan when you're like locking them down on the side? Because it felt like the ledge was so important for both of you. Obviously, he's trying to snipe out your double jump. You're trying to catch him. Hombre, yo a mi novia le digo, oye, mira, siento haberte despertado, siento haber gritado, pero es que tenemos 1000 euros más en la cuenta, ¿vale? Me va a decir, ok, buenas noches. So Duramigi plays very specific. Like when I play against him, I play more against the player than the matchup because the matchup's really hard. And so the main difference for me was neutral because Duramigi likes to grab a lot in neutral, and he like does the Este se lo sabe el matchup. 1 and 2 arms and then jumps. So after Rimu hit my shield with the arms, I like tried to catch the Venga, voy a mirar el gallo. It was so much different. And I mean, ¿Por qué están discutiendo por Sonic y Milla? En todo está Sonic y Milla. Porque estamos hablando del ranking, Alan. Entonces, Sonic y Milla tiene bastante que ver. Bueno, escúchame, Alan. ¿Cuántas veces hablamos de Andrés FN en este stream sin estar nunca en este stream? Un montón, por desgracia. Para la vida o para la muerte. Porque la gente pregunta. Así que imagínate. Really good stuff, man. Always good to hear from the king currently of Watch the Throne. Spargo, really nice job. Gonna be moving on. Done for the day, which is really great. Nah, Gael, a mí no me compensa por 50 euros. Nah, ni coño. No me compensa. So I think I play like tomorrow. I'm looking forward to it. Oh shit. Right next to me, and he's a player I enjoy playing the most. My sets versus him are my favorite, and I think it's also favorite sets of like a lot of people because we play really fast. Man. So I'm very excited for it. Very cool, I'm man. very relieved that I'm in winner side. Good job. Awesome. Yeah, we're happy too, Spargo. Hostia, Mauricio, no escucho absolutamente nada de lo... O sea, he desconectado el cerebro. He desconectado el cerebro porque son las casi las 4 de la mañana. Llevo desde las 8 despierto. He desconectado el cerebro de lo que decía Spargo. Lo siento, Mauricio. Como streamer no he cumplido. ¿Qué es mi favorito para este torneo? Zackray. Estoy de las gafas estas. Estoy de las gafas estas. Cansado, no. Siguiente. ¿Quién sigue? Pues grupo 3. Drible contra Shadic y MuteAce contra Mars. Me está empezando a dar pereza, gente. Me está empezando a dar pereza verlo. Me está empezando a dar pereza. Y entre competitivo es más hace 2 años y Zackray ya se había retirado. ¿Me puedo explicar por qué le quieren tanta gente? Porque en la época que compitió, pues fue uno de los pocos que se podía convertir en número 1. Es muy bueno. The $10,000 coin box IRL 2 is coming up on December 7th. Y porque es youtuber, eso también. No, pero antes de ser youtuber se le quería por eso. $2,000 ultimate coin box this Wednesday, November 13th. And only people who aren't already invited can enter. So everyone has a shot. Winner gets all hotel and travel for that weekend in DC. Creo que ya los que quedan ahora no me interesan ya mucho, la verdad. Porque será Bueno, va.
Me voy a quedar este grupo. Me voy a quedar este grupo. Y vemos a Leo. Y después de Leo, me voy a dormir. ¿Os parece bien? Y si no, pues es lo que. Si no os parece bien, lo siento mucho, pero es lo que hay. Me voy a quedar hasta que salga Leo y me voy. Me parece perfecto. Nada, pero quiero ver a Leo, quiero ver a Leo. No os preocupéis, yo ya descansaré bien hoy y mañana estoy al 100%. Aparte tengo que crear el canal secundario. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos nombres tengo al final para el canal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 15 nombres para el canal secundario. Mañana sabréis el ganador. Wolfen, ¿qué hora es allí? Las menos cuarto de la mañana. Sí, aguanto. Hasta Leo aguanto. No sé que me pongan 10.000 millones de pausas. Aguanto. ¿Irle tendrá un representante europeo? Yes. Espero que sea Siski. Es que Spargo está en winners porque ha ganado este combate. ¿Y por qué no los canales? Más uno de clips y en otros juegos. Uf, demasiado trabajo, Jesús. Demasiados torneos. No, los clips sobre todo sería para tipo TikToks y estas cosas. Porque es lo que vende. Pero es que no va conmigo. No, se va a hacer un torneo eliminatorio online y luego lo hace. Buy the merch, please. Done. Please. Tweek is begging you. I'm not gonna beg like Phil did earlier. That was crazy, but that was insane. Voy a hacer como los casters. Porfa, gente, suscribíos al canal. Porfa. Suscribíos al canal. Porfa. Ya está. Esto para arrastrarse ya. Ha funcionado, Ha habido 30 suscriptores nuevos hoy. Muy grandes. Sí, va a ser online. All the jackets that they've made. You see that Bowser one in the top left? Yeah, they made like 5 of those and everybody still wears them after like 8 years. All kinds of great designs. I like the melting Squirtle thing on the bottom. Junior, ahora te lo explico. Ahora están en un momento donde han hecho el formato suizo. Entonces, ahora los dos que han quedado últimos se intercambian de grupos y se enfrentan en el tercero y cuarto a diferentes grupos. Si ganas, el que gane ese tercero y cuarto le toca contra el que queda segundo. Y el que gane ese combate entra por winners para mañana. No se suscriben, es una trampa. A ver, sabes nunca. Pero qué matrimonio. Pero bien que te gusta estar aquí, Mauro, Bien que estás en cada puñetero torneo aquí. Como si fueras los domingos a misa. Pues aquí. Esta es tu iglesia. Combo Devils happening tonight at Watch the Throne. Nuestra iglesia. I'm sorry, just the throne now. Too, and it's actually happening very soon, right? As I think at the end of the gauntlet, we're going to have people play this game. ¿Vas a dar la misa? Claro. Hola, hermanos. Hoy hemos venido aquí a nuestra casa, el de Throne 2. Nuestra casa donde tenemos muchos anuncios, muchas pausas. Gracias, nuestro Dios, por darmeos estas pausas. No me lo puedo creer ni yo. Basta. Twitter.com/Devin3000, House3000.nyc at Blue Sky. That's the new thing. Basta. ¿Qué tal, chill? Bien. Aquí estamos, rezando nuestra iglesia. Perdón si hay algún católico por haberme reído un poco de su religión. No creo en ninguna religión, así que pido perdón, respeto, que cada uno crea en lo que quiera.
we say this one, it's a simple plan right here. It's VG Bootcamp. If you want to be plugged into the Smash scene, Melee, Ultimate, and everything in between, make sure you like, follow, and subscribe the following Me he portado mal, padre. Twitter, YouTube, Que tus padres te digan algo, me That's déjame ridiculous. tranquilo. Let's update the slide. Here we go. VGBC, best in the business. You want to watch Smash? Creo que ya me gusta la iglesia. Mauro. Yeah, and we're going to go to a break. And while we're gone, I'm going to say House of 3000 times. I'm not Don't go good at anywhere. this. I got 3,000 things to La say to tengo you. que fue para House of Japón, que 3000, House of tercero, 3000, me House of cagaré, 3000, pero House of 3000, 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 House of 3000. Gracias por quitarlo. No, no, no. Me quiero morir. Otra puta pausa. Socorro. Va, es la última pausa. Estamos bien, gente. Estamos tranquilos. Estamos de chill. 8 horas de directo. Estamos de chill. Otra más. No entiendo cómo funciona la World Stage. Estoy viendo estar allí y no entiendo. Vamos a explicar otra vez. Bien, gente. Hoy en la clase didáctica, ¿cómo funciona el formato? Vale, bien. Pues mira, primero hay 4 grupos de 4 players que se pegan entre todos ellos. Bien, pues hay 2 que son estos, que son buenísimos, ¿vale? Y estos 2, uno pasa que ya tiene que jugar más y el otro se tiene que enfrentar contra los 2 más malos, o sea, los 2 malardos, este y este, que son peste, ¿vale? Las 2 pestes, estas, se enfrentan entre ellas. Bueno, se intercambian entre todos, hacen así, como las cartas del Pokémon, se barajan, y entonces se enfrentan los 2 malardos estos. Entonces, estos 2 malardos, el que gane del malardo, entonces el malardo menos malo, este, ¿vale? Y va a sacar el otro dedo y ya me banean. Se enfrenta contra el top 2. Y entonces, si gana el top 2, cuidado, si gana el que queda tercero o cuarto, o el que queda segundo, pasa por winners. Los demás, como son malísimos, pasan por losers. ¿Habéis estado atentos, gente? ¿Ha quedado claro? Y el otro aún hablando del puto ranking. Deja el ranking ya tranquilo. ¡Hostia! En diciembre hablamos. Gente, atentos, atentos a clase, Os quiero atentos, que si no, luego os perdéis en las mates y no entendéis cómo funciona esto. Ahora con manzanas. ¿Se puede ir al baño? No. ¿Qué pasa? ¿No hay baño en tu casa o qué? Ay, ¿cuándo juego balatro? No, hoy no juego balatro. Kevin, que te jodan. Ay. Ya se explica a mi profe. Ya me habría graduado cuando eres y me decía, ¿ves? Yo os viene un profe un día y os dice, mira, ¿veis? Este es un malo. Y ya te digo, y de momento que escucháis eso, ponéis atención. Psicología de choque. ¿No habéis entendido? Pues mira, os vais a YouTube, tiráis para atrás en directo y os volvéis a poner a clase. Aquí, como en los cursos, se repite. El profe lo explica una vez. ¿No habéis estado atentos? Chavales. Recuperación. Recuperación, gente. ¿Cuántos para septiembre? Vamos. ¿Cuántos habéis suspendido de aquí? ¿Cuántos no habéis captado esto? ¿En 3 meses después del verano? Os espero aquí. Venga. Ay. Entonces, ¿hasta qué parte del torneo resiste sin caer en la locura? Pues este grupo. Hasta que vea que MKLeo pasa por winners y ya está. La bufa, vuelve la bufa. La bufa. Viene el examen de teoría del stock cancel. No, eso es práctico. Ahora explica cómo se hace el Daiko Parry. Qué pereza. Profe, mi tarea se la come mi perro. Yo he de decir que eso me pasó a mí una vez, pero con el perro, con la cobaya que tenía. Yo tenía una cobaya y se me comió unos deberes. La cabrona.
Si yo entiendo su obligación, buscaba por su cuenta el tema. La explicación se dio. Qué cabrones esos profes. Cómo los odio, Cómo los odio, Los profesores que están ahí ya porque... ¿Cómo que? 5 minutos de pausa. Un momento. ¿Cómo que 5 minutos de pausa? Me va a salir espuma por la boca, tío. ¿Pero qué coño es este? Venga, chicos, 5 minutos de patio, ¿vale? 5 minutos de recreo. 5 minutos, volvemos y seguimos con las clases. No, me cago en el puto día de polla, tío. O sea, antes 15 minutos. Media hora para empezar. 5 minutos más. Y encima para no ponerme anuncios. Si me pones un puto anuncio, pues lo entiendo. Pero es que encima no me pones un anuncio. Me pones una cuenta atrás. Bueno, gente, ¿cómo estáis? Me presento. Soy Wolfen, W-O-L-E-P-E-N. De normal, cuando la gente me ve por la calle, suele confundirme. Y me dice, oh, mira, un gigante. Basta. Basta. El que entra al stream se tiene que estar quedando flipando. Wolfen, ¿y tú cómo lo haces para aguantar despierto a estas horas? No sé. Yo dejo que mi cerebro funcione solo. Yo hablo. Ah. ¿Algo más? Sí, pienso en croquetas. Ah. ¿Y por qué? Porque me da hambre. Pero bueno, como os iba diciendo, croquetando. El torneo empieza otra vez en 3 minutos. La esquizofrenia empieza a actuar en mí. Sé que es vuestro momento favorito. Pero en verdad mi cerebro lo pasa mal. Ay, me estoy muriendo. Contadores como el de Gref. Ojalá. A menos el de Gref le dan dinero al hijo de la gran perra. A mí me hacen perder la cordura. Y la cabeza. Cucu. Haz la que hice. Qué croqueta eres, Wolfen. A veces veo croquetas. Una vez, 2 croquetitas hicieron el amor. No, 2 croquetas hicieron el amor y tuvieron croquetitas. Basta. Basta. Ay, de verdad, ¿yo por qué no puedo vivir de esto? Yo creo que ya he cumplido suficiente para poder vivir de esto. Es increíble. Ay. Venga, va, 1 minuto y medio. Vamos a seguir el ritmo. Todos, gente. Al ritmo del tiempo. 1, 2, 1, 2. Venga, va. 1 minuto más, gente, y empezamos. Apenas va a empezar. Sí, claro. No te has perdido en el torneo. Empieza ahora. Empieza ahora. Ha sido un poco raro. Ha tenido un timer de 9 horas. Pero mira, ya queda 1 minuto solo, tío. Ya estábamos perfecto. Disfrútalo, tío. Disfrútalo. Es... Ay. Uy, me han quitado el tiempo. Voy a hacerlo pequeño esto. Hostia, sí que lo he hecho grande, sí. Me he pasado de hacerlo grande. Me he pasado mucho. Bueno, es lo que hay. Ha valido la pena.
Contador me lo han robado, el de Gref. Me ha llamado y ha dicho, oye Wolfen, te cojo el contador que necesito otro. Y claro, porque tengo que anunciar mi nueva skin del Fortnite, que me han vuelto a hacer la cara como la mierda, pero lo necesito. Entonces, ¿me lo puedes dejar? Digo, claro, claro, de Gref, toma el contador. Y tú dirás, pero Wolfen, ¿cuándo ha sido esto? Tenemos telepatía. Entre streamers tenemos ahí. Hola Wolfen, realmente este chat no existe. Soy yo, youtuber que se dedica a hacer creer a youtubers que tienen público. Realmente soy yo. Ahora envía este mensaje desde todas mis cuentas. Venga. Saludos, Triu. ¿Cómo te vas a quedar solo? Va a ser increíble. Hay que salir a tocar césped, Triu. ¿Cómo sabremos qué hora es? Yo lo sé. Tengo un reloj ahí. Yo miro aquí el trípode de la cámara y ahí, entre las dos patitas que el trípode pone ahí, las 4. Qué cabrones que son, cómo quitan el tiempo para decir, es que vamos a tardar un poquito más. Perdón. No vamos a poner anuncio, pero vamos a tardar más. Es que esto es el de Throne y hay que tardar más. Porque hay que dar expectación a este que ahora va a jugar MKLeo y sabemos que los viewers suben. Y así vamos. Me pone otro temporizador y corto, os lo digo así de claro, Me pone otro temporizador y vamos, llamo aquí al... Con todo respeto a los dos calvos, ¿vale? Al calvo de mierda, al Jim R, le llamo y digo, pero a ver... Jim, escúchame. ¿Esto qué es? Vale que tienes que hacer dinero, ¿no? Pero basta. Basta, por favor. Basta. ¿Cuándo van a jugar? ¿No lo ves? ¿No ves la partida de esa bandera que está luchando por no salir volando, tío? ¿No ves lo emocionante que es de ver cómo se mueve, que está ahí, que está cogida de un palito? Y seguramente está volando, está luchando por su vida. ¿Cómo que cuando empieza? Disfruta. Disfruta. Castea la bandera, dice. ¿Tú quieres que me muera, no, Desti? Ay. Escúchame. Es que ni el Factor tarda tanto, Es que ni el Factor tarda tanto, Joder, es duro, No. Ahora estoy mal, pero no tanto. El dinero es el dinero, ¿no? Como decís aquí en este chat. Si quieres la pagas. Aquí pidiendo suscripciones y tal, no sé qué, de pago. Venga, hombre, membresías aquí, venga, por la cara. ¡Ay, pobre! Tengo que estar aquí esclavizado 8 horas y media para ganar. Una puta mierda. ¿Qué mundo me recomiendas para tener por primera vez? Depende. 125 o más grande. Oh, escucho voces. Y no son mi cabeza. House of 3000, House of 3000, House of 3000, House of 3000, House of 3000. That's 3000 House of 3000. Hire them today. Odio a este pavo, tío. Odio a este pavo, tío. Cállate un puto mes y ponme el combate. Bueno, míralo. Míralo. El mendigo. El homeless. El homeless. Míralo, el homeless del light. Ahora cuando acabe el combate, tiene una esquinita aquí al lado, tiene unos cartoncitos y se tapa. Y ya está. Esa es la gran pregunta, Alan, que nunca lo vas a saber. Otro borracho, ya ves. ¿Hay algo de stream secundario? ¿Qué stream secundario? No hay stream secundario. El luces, ¿no? No, el mangas. Ese chaval es el mangas.
Jugador inglés que está bailando sobre las bolas de Siski, danzando poquito a Turbo poco. SSBU ha venido aquí a ver el espectáculo este que estamos viendo. Ha venido, me ha escuchado y ha dicho, es el Mesías, tengo que seguirle. Tengo que seguir a este hombre, no puedo aguantar las ganas de seguirle. Como ya sabéis, gente, vais a ver aquí, Wolfie está cayendo en la locura, sí. Ya sabéis, gente, a todos estos que estáis aquí ahora, me podéis seguir. Los que no estáis, después de este rato, ¿qué streamer cuando está en el tiempo muerto os entretiene de esta manera? Otros cogen, se pueden jugar al Smash. Otros se pueden hacer otras cosas. Pero ¿quién nos da conversación? ¡Nadie! ¡Yo! Esa alerta de las bolas fue lo más divertido que pasó en los últimos. Buah, y las de pago son mejores aún. Otros cogen, sí. Mira cómo lo borra, Mira cómo lo borra el cochino, El cochino Langton, mira cómo lo borra el comentario, Llevas como 9 años. Realmente el Smash no existe. Las mecánicas Combat no fueron creadas. Y Sephiroth es top tier. Drew, ¿quién eres? Suélteme del brazo, señor. Por favor, suélteme. Y el otro, el pavo caer en su puta bola con los chistes malos del libro chistes de 2000 chistes malos. Sí, es un temporizador de casters. Es que yo cuando estaba haciendo el horario, que eran 9 horas de diferencia entre allí y aquí en España, dije, me muero. Me muero. Y lo peor no soy, lo peor es mañana. Pero empiezas, no. Molina, diles algo, tío. Diles algo. No quieren empezar. Diles algo, llámales. Coge un avión. Vas para allí. Y coges y... ¿Cuál? El que más repete. Le fue 50 haces. Hostia. Pero a mano reverse. Sí. Y así se sienten. Porque cuando le das así, sienten como cuando eran niños. Y ya está. Sí, sí, los coges con la mano. Horrible. Hombre. Pero no será esto una partida, gente. No será esto el Super Smash Bros. Ultimate. Lo que hemos venido a ver. Me gustaría coger el tiempo de stream de hoy, las horas que había de pausa y las horas que había de stream, os lo prometo, de combates. El problema es que me duele el culo. Pero claro, no me puedo levantar para ir al baño porque mi novia está durmiendo en el comedor. Entonces es una mierda esto. Axon, ya está. Basta. Te estás repitiendo más con disco rayado. Esto es un stream de gafas. You're not really gonna have any crazy combos from like 0 to 20. So like this is honestly really normal. Like Pichu's gonna go all over you, and you gotta find that right hit at 46% right now. And if you get that hit, they're gonna get juggled for a while. Okay, frame 5 down tilt right into the up air. Me encanta que me diga por aquí. Este set está guapo. No me he enterado ni de lo que ha pasado, gente. I mean, one misplace anything from Pichu and it could be done. Oh, that's your life easily. Speaking of, get that F tilt. Yeah. Oh, forward tilt almost did it. Crazy. Uh-oh. ¿Verdad? Podrían ponerlo del stream secundario mientras no está haciendo nada. Yo espero que no haya más anuncios, Mauro, la verdad. Espero, por favor, que no haya más anuncios. This character sucks! Nah. This character doesn't suck. Are you serious? Nah, Drybee honestly makes me believe in this character. For you guys who don't know Drybee, I actually think he's a really solid player. Yeah. Oh, Drybee's incredible. Cierto, Wolf, no te lo puedo decir. Increíble el último vídeo que hiciste. Qué joya de vídeo. Se nota mucho el esfuerzo que le metiste. Muchas gracias, Chillfever. Se agradece un montón. Pero creo que dentro de poco voy a empezar a traer un poquito la esquizofrenia a los vídeos normales. Estos momentos que llegan a nosotros aquí, los voy a traer también.
consistency so you make sure you get that pressure. Fair, another one. No, por favor, Jesús, no me digas eso. No me digas que ahora hay un timeout porque me muero. Solo me faltaba eso ya. Ahora, un timeout. ¿Qué? Ah, de momento bien, de momento bien. Puedes hacer short si lo subes aquí. No me gusta hacer short porque me pueden joder el canal. Soy bastante reacio a hacer shorts. Nunca te he visto que comas algo. Pues he comido a las 9 de la noche. He comido. Stalling with the neutral read, we noticed Shadic covering extremely low in most of these scenarios. Pichu is so good at threatening right off the ledge in that mid area. So Shadic a little bit. Shadic was like, all right, venga, más Shadic. Gana algo, por favor. No. Shadic, pierde. Empieza por losers. Espabila, chaval. Dale una oportunidad al drible. Que ha venido muy lejos. Bro, it's so funny. I'm just thinking about when Boy was playing with him. He's like, bro, if you ever think it's not going to kill, no, sí, a esperar. Como prender hasta las 4 de la mañana me toca un monstruo. Sí, me da igual quién gane. Que sea un 3-0, por favor. Un 3-0, ahí pim pam pum, venga Shadic. Una explicadita a la rata esta. Explicadita que le metes, la rata a toma por saco y venga, ahí contra Leo. Y pierdes y nos vamos a dormir. No, que no te pegue. Que no te pegue. O sea, sigue ya. Ay, está muerto. La mufa vuelve. Ahora es personal. Es que va a ser un 2-2. 2-2. This character is the definition of all the time. We talk about street rat, baby. Street rats. Out in the streets. Yes, sir. Man, Aladdin. Sí, de Wolfen me gustó. La verdad, explicando la historia más, es como yo. Conocidas básicamente por los vídeos de antes de pedo. Que sois muchos. Es increíble, yo lo digo muy en serio. La cantidad de gente conoció el Smash por el puto Andrés en español es increíble. A ver, he de decir que ha sido un poco mala suerte que no te he quejado. Y Pichu mataba en el Smash. A estos casos hay que tener guardado un poco. No, mejor que no, Desti. Nada, el Smash de Pichu es criminal. Sí, ya. Toca dormir. No voy a decir que no, porque claro, es que es eso. Llevo... Hostia, llevo 20 horas despierto ya. 20 horas despiertito llevamos ya. Shadic, no me hagas la de Neo, por favor, No aprendas de tu aquí, de tu calle de personaje. No mires tanto y empieza el combate. Vamos. Más por el Smash. Dragon 64. Imagínate luego que me acuerdo del juego. Así me lo busqué en YouTube y me salieron los vídeos del Andrés. Y me metí en la comunidad competitiva tan bonita que es. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. No, yo creo que Shadic va a bajar un poquito. Porque ya te digo, tiene una bajada importante en esta segunda mitad de año. Manuel se hace lo que se puede. He de decir que si pudiera hablar normal sería más fácil, porque estaría más despierto, más relajado, todo. Pero claro, como tengo que hablar así más relajado, pues ya la cosa cambia. A ver, si ahora coge drible y gana, me parece bien. Ya me da cronómetro Fénix. Que a mí no me importa que estés un rato parado, pero cosas como la de Neo o como la de, sobre todo, que sale, me parecen de una falta de respeto. Yo lo siento,
Pero me parece una falta de respeto muy grande. No, not gonna get anything. Okay, was looking for the down tilt. Shadic was able to narrowly escape. At 166%, I can't help but to feel like this stock might be on some borrowed time, but the same could certainly be set for Dryby. Using these thunder jolts just to kind of dictate the pacing here of this match. Great timing on the up B there. Y mira que tendría que hacerlo bien por la espada, porque, bueno, pero es que es una espada lenta, no es una espada rápida con la Chrome y Roy. El puto Pichu, Güey, 200%, I don't think that was good DI at all. Yeah. What just happened? Yeah, horrendous DI, almost but killed never him on the punished. side. Almost dive him across the stage. That was actually insane. Oh, no grab that time. Yeah, just run up and grab. Like, 208%, he's going to die. Creo que el récord de hoy ha sido 213 y se moría el Pichu antes, que lo veo venir. Show me your rage, man. My boy Atrocitus. Let me see your rage. 208%. Se ha morido el Pichu antes. Es que lo estoy presintiendo. Pues no, bien, gracias, gracias, gracias. Era todo lo contrario que quería. Gracias, gracias, gracias. Una pregunta, ¿qué tipo de creador de contenido sientes que hace falta en los Smash? No lo sé, que cada uno haga lo que le guste. Porque ¿sabes qué pasa también luego, Chill? Que gente intenta hacer cosas más, entre comillas, didácticas o para enseñar lo que sea, y luego no lo ve nadie ese vídeo. O lo ve mucha menos gente que si hago un vídeo jugando unos gameplays con un edit súper guapo y con humor y estas cosas. Es la pura realidad. Entonces, claro, la gente dice, ¿me voy a poder hacer didáctico cuando me va a ver menos gente y me gustaría ganarme la vida con esto? Pues no lo haces. Right. I mean, there's another thing to note as well. If you don't keep up with Ultimate too much, Pichu, not the most popular character. So, I mean, there's a lot of things that Shadic or a lot of players Pichu, realmente Pichu suele ser de los personajes que más tanto por ciento tienen, porque claro, como se van quitando tanto, quizás no le tocan un rato, pero él se ha quitado un 10% extra. No, este no es nada toro. 130. 140. Shadic's like, voice advice sucks. Ese, así que no. Buen Pichu. What do you mean it didn't kill at 72? Right. Whoa. Okay. Oh man. Oh, they cheering for Corrin? I guess Pues so. reinventan. Real time for everything. ¿Por qué los ven Pichu eligen a Pikachu? Existen a Pichu eligen a Pikachu. Pues porque no tienen nada que ver en verdad, A Pichu, Pikachu dentro de cabe es lento y a veces le cuesta matar. En cambio Pichu es súper rápido, mata mucho, pero pesa poco, es muy explosivo. No tiene mucho que ver, aunque tengan ataques parecidos. En Neutral B es de lo más parecido porque luego los otros movimientos se juegan completamente distinto. Just the pressure, right? Yeah. Look at that. A lot of narrowing backer out of shield too. I mean, just daring Shadic to press a button. I love this corner pressure. Despite being in the deficit, not letting go forward. Oh, okay. Ya te digo, yo cuando vi el Pichu del parche 1.0, esta rata, menos mal que la tocaron, porque era muy bueno Pichu, era muy bueno. Candidato top 5 del juego. And that's the scary part, right? Because that barrier's gonna close it out. We don't even have to see anything. But man, no es que sean ventajas, son diferentes. O sea, Pikachu aguanta muy bien, zonea muy bien, los combos son increíbles, pero luego le cuesta matar si no hace buenos, digamos, si no engancha bien. En cambio Pichu, y menos mal que te nerfearon el F-Tilt porque el F-Tilt era exagerado. That's what I'm talking about. Good. Yeah, I want to talk about the mental of these two players right now. I don't think. Qué mufa, yo he dicho que iba a ser 2-2. I don't think any of these two 2-2 y luego ya que gana el mejor. No, Yo le he dicho que iba a ser 2-2. Okay, I think it still stands though. I think we're seeing two things here. You know, with Dryby, he's coming from another country. He got voted in. I think this set means a lot to him. You know, wanting to prove it and to get in. But then we have Shadic. Shadic has been someone I talked about this too because he was like not happy with how he's been playing. He's someone who, once he got to the top, he has not fallen off. Like, and you see that with people very often. Like, people get to the top for a while, you fall off, you come back. I've done it, Spargo's done it, Tweek's done it. Pero momentos muy malos hizo que la comunidad se tambaleara por varios motivos. But yeah, Shadic hasn't had that yet, and I don't think Shadic wants to accept that.
And like Muchas he's gracias, going Rolando. through a huge mental battle right Por now of like 2 can meses, I stay joder. relevant right Me he quedado now? flipando Which I ahora. think is like a crazy thing to know when he's Me ha playing. It does impactado, la affect your verdad. gameplay, you 7 know? mesazos. That it could make you more hesitant, or it could make you play better than ever. Aquago, yo creo que un par de horas le queda aún. Pero no voy a estar hasta el final. Could make you die at 50 to Peach. You know, I'm actually glad you brought that up too, because you're kind of going up against an opponent that you'll never see on the sticks, which is like the entirety of the community outside of like there's so many people who can actually win. Ah, lo de Pichu con... Qué fuerte. Lo de Pichu con Boy fue un heavy. You better beat Drivey now, because you ain't never playing him again. This dude never coming back. O sea, por la boda, Getting ¿no? the one and done. Oh man, that was. Yo lo intentaré. And then the Nair. Oh, I think the confidence. Ahora esa boda va a requerir mucho dinero. Pues si no boda normal, lo de cara. Eso, encima hay que meter precio. Claro, si estos players, si no les pones dinero, no vienen. Nair? The chase? Oh, we still going. Yeah, we still going. Sí, no, la verdad que Alan yo creo que tiene que estar hasta la polla también ya de castear tanto. Los pobres, sé lo que es como caster. Vaya respuesta. Vaya respuesta. Y están un poco como yo, que tienen que sacar energía donde sea. Poor Pichu just. Pues Mark, ahí vamos. Que cuando después de esta viene Leo y se acabó para mí. Por hoy, mañana más. The onslaught right now coming out from Shadic's horn. A rat is a rat. I'm sorry. Just a rat, and I'm setting the trap. Come on, bro. Pichu's cute. Wrist rat, street rat. I don't buy that. If only Se va, se va, se va, se I va. like a guy say the whole verse every time. Every time, man. Without facts. Dang, Pichu deserves this. Chad Savage. Socorro. No lo mata, ahora sí. Qué buena esa. 183, Doubling up. You just took 20 yourself. Was it worth it? Was it really worth it? What am I doing? You're on borrowed time, Pichu. What have I What have I done? Ooh, Nair out of shield. Not gonna really amount to much though. Okay. Nice goal. Down tilt. Casi. Love that. And then Nair through the platform. No tengo bien ahora. Pressing a button. Si no pasa, es que lo que ha pasado antes ha sido que le ha robado. No te ha quedado bien y adiós. Pero yo creo que Shadic lo tiene esto controladísimo. Que sí, que es que el Latam es tarde ya. Porque es lo que te he dicho, es que está en la otra punta del mundo. 9 horas de diferencia que hay con España. Hombre, sí, si en Latam son las 10, aquí en España son ya las 4:30 casi. You have to hear sirens going off in your head. Yep. Oh, you're on borrowed time. Always. Es que ya es de noche en México, es que... Yeah, Drivey's gonna need this stock and then a crate. Tranquilo, Dai, no te preocupes. Es que quiero ver a Leo. Quiero ver a Leo, a ver si me quedo tranquilo que pasa por Winners. Luego ya, el último grupo, me importa la mierda. Mi sueño vale más que el último grupo. Sí, lo he visto, Mafia. O sea, no he visto nada, pero me he enterado. Yo solo pido, por favor. No, no van a hacer porque no lo han hecho hasta ahora. Es que ahora cuando gane Shadic, no pongan otra pausa, por favor. Es lo único que pido, no pido más. Pido poquito, solo pido eso. Let me tell you guys, he ain't making no mistakes anytime soon. De poner a Ley encima, a de perder para irme a cuando juega. A ver, no pasa nada. Simplemente empieza por losers y ya está, ¿no? Banearon el torneo, no clasificará. ¿Cómo? Explícate, Mafia. I don't know. That move, ¿Cómo? that move is ridiculous that you're hitting Pichu. I think Sora/Corn have the best up air in the game. Sora and Corn. They both have very similar up airs. Or Pyra. Pyra's another one that has that really long, arching, active, get stock. Yeah, cheater I up air. love Very Sora. good. Reverse up air, safe on shield. Yeah, yeah. I mean, just really good. ¿Se lo banearon el del torneo o...? Pichu is a character No that has entendí muy fallen bien lo off de the meta. Ceros. One of the big reasons, not the greatest versus sword characters. And the thing is, Pikachu has a gap closer at least. You can whiff punish with quick attack because you have some kind of option to close the gap with a hitbox, and it's a combo starter. Pichu, no hitbox on that up B, so you don't really have much to close that gap. Now people are saying Por that eso está el Drivey has a torneo better character replay overall, so mierda, they're saying el that he B has a
Lo ganaron del torneo. What the hell. Bro, if he does, Chat stats, are they right? Yeah, I mean, Qué bien, ¿no? the brawler might not be that nice because I see Pichu on the stream. nah, bro, he needs to take out Brawler right now. That character is ridiculous. Pues bueno, believer? es lo Bro, que hay. yes, if Brawler was on Mario, Yo creo que Cero lo que ha hecho ha sido probar. no one's playing Brawler because it's Brawler. Ha probado a ver si Yeah, bro, they need to put a little bit more pizzazz on him. Like you si do a pasaba throw, algo si jugaba, le han dejado jugar ahí, pero luego la gente se ha enterado y han dicho, no. Dang, man. Poor Brawler. No, not eso es Gallus, lo not que hay. Gallus. Not yet. We living. Why is this stage legal? I don't. What do you mean? The stage is beautiful. This stage is whack. What's whack about it? It's the most defensive stage in all of Ultimate. That's not We true. need one. Yes. Not if you play Fox. We all can't hold forward like the Foxes. Hey, man. Uf, los que queréis saber por qué no me ha ganado a Cero, por favor, id a buscarlo en Twitter, internet, donde sea. Oh my goodness. Wait, so you like this stage or you don't like this stage, Mr. Nasty? I just don't think it's competitively viable. I do like playing on this stage, but it's because I'm a defensive player. It's a good thing you're not a competitor then. Yeah, there you go. Damn. Beautiful. Ouch. Dang, owie. We tech The battle of the podcast. Friends? What's happening? We tech the walls on this stage, baby. No voy a explicar a Molina. You said you're trash. You came after my favorite stage. You're permanent on the mic. Siempre lo digo. Lo único que digo es que están baneados, pero si queréis saber las cosas, el porqué, el chisme y tal, a buscar otro sitio. En YouTube tenéis 1000 canales que seguro lo explican todo. Whatever you want. Let's go Battlefield. Hey. Forward smash. Yeah, Robbie bringing the action here. Looking really good this game. No, hay cosas peores. I think this is a great stage for Pichu. We've seen Dryby actually counterpick the stage quite a bit. Obviously going to be able to T-jolt onto the walls there, so you have some kind of way to get back on stage. Pues que no lo he visto lo suficiente jugar a Lee. It's more than that too. It's just also a matter of the fact that like Pichu doesn't have to worry about living or dying. Like he's gonna do both on every stage. But like this stage is big enough for him to not get smothered. He can get away, play his ¿Cuál game. es tu comida favorita española? At 70 or at 80, he's just a super strong character. Buena pregunta. Especially off stage. Plus, Dryby loves to incorporate this. The T-jolts offensively going down the wall que and then following that for no the sabría edge guard here. The decírtelo, forward air la is verdad. going to do it. Dryby. La paella está muy buena, la fideuá está muy buena. Bueno, jamón serrano. Jamón serrano, Remember, jamón Dryby did win serrano. that game number 1, Jamón so serrano. Dryby's able to. What? Uh-oh. Oh, we're good. We're good. Oh. We're back. Try to get the pit right. Tranqui, Molina. Trying to set you up, Dryby. I'm trying to set you up for a game 5, man. Something. We're trying to line you up, bro. You don't ruin it. Don't ruin it, man. Don't throw. We're starting. Oh. Starting. I'm surprised he didn't like chase that. Oh, good catch there on the roll. Very smart. He's going to struggle a little bit up close. Eats the Thunder Jolt. Nothing off the down to two. I like that Dryby's being ¿Cuántos van a jugar, mindful sabes? of that. That El guy, Saucha Shadic, so much le mindful quedará, of those earlier pues, games. entre las pausas y todo. We get damage for that. Absolutely. Thank you. 2-2, gente, lo he dicho, soy la evidente. I haven't seen that KO screen in a long time. Just Ya lo Thunder diré. hitting me. Una hora y algo le quedará una. Es que yo no aguantaré tanto. Yo, cuando acaben esos dos, vemos a Leo y a dormir. That's a street rat if I've ever seen one. Look at that. Dryby got the jump to limit. There's the riff rap. There's the street rat right there. I love how Pichu just pops off. Yo, for real. Yo, Pero Dryby que got the es jump to que está liberation, but it's rotísimo, just a sus opiniones. Es peor que yo, Este sí que no acierta, ¿no? Ni uno. Not the drums of liberation. Yo, shout out to the drums of liberation. Hey, if you know, you know, man. Fight back. Fight back. It's all or nothing. Padrino 2 está bien. Está muy bien esa película. Not again. Está muy bien, Padrino 2. It's real. The One Piece is real. Oh, God. And I mean, great stuff on Dryby. Right there, I think most players that aren't as knowledgeable with Pichu just going to go for something like a forward smash on that with high recovery. But Y pensar Dryby, knowing, que hey, I mañana can get this down tilt into the up tilt, into the Thunder there, get a little extra damage. And it is going to matter because Cal's blasters are quite large. me voy a dormir a las 6 de la mañana. Ole, ole, ole. So I like the route that A las 6 de la mañana, entrando a trabajar por la tarde. Menos mal, menos mal. Oh, yes. The route's got to Tomar be aguas, on Mete. deck here. Gracias, Game Manuel, por recordármelo. 5, Shadic Te lo versus agradezco. Dryby. I will say that Kalos is such a different stage that had a huge impact on that game number 4, so we'll see how Dryby reacts to this counter pick coming from Shadic. Yeah, I see Germany's in the chat. Yo, how Wow. what time is it in Germany right now? Dang, man. A tu salud, Manuel. Me They has end up late sentado. to watch He it visto. early. Somebody let me know. I'm not so good. I'm assuming it's late. Is it Sí, late? pues menos mal que de broma aguante boca, porque le está dando por saco al Y'all Shadic, pulling up and hanging out with the four of us, of course. It's Mañana se jugará el top 16, la bracket. Hey, yo. All right, dang. Hey, we got It's not even late, it's early. early. We got some real Sí, Grisi, pero ya, por lo que me queda, ya aguanto hasta mañana, no te preocupes. I'm going to bed for 2 more hours if that's me. Es que te digo, es que la diferencia horaria es muy heavy. Hey, man, the time zone is throwing me off. Son and I woke 9 up horas 7 de in the morning diferencia today. I was horaria. ready. Normalmente suelen ser Hey, 6, I was ready to 5, leave. 6, 7 máximo. This is
Espera, aquí es que son 9. Aparte, como hemos cambiado de hora y todo, pues... No, el problema no es que dure tanto, el problema es que empieza tarde por la zona horaria donde se hace. Ese es el problema. Tranquilos, que cuando acabe lo de Leo me voy a dormir, no os preocupéis. There's so many Sí, opportunities la de las Dragon pausas get me where mata. you go for a combo, you just opt to cash out and go for more off-stage positioning rather than damage. Maybe go for the edge No, pero guard there. este, I don't en think we're verdad el seeing horario many van bien. all-in edge Es que guards ellos coming van out bien de from Dragon horario. when it comes off-stage. Pero a diferencia del horario, pues es lo que hay. Setups and ledge trapping. Trying to two-frame with something. Shading que sea 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9. Son las 8:30 de la tarde allí. Es que es eso. Sí, estoy un poquito en la futura, solamente. Ustedes me diciendo chilfebres. Es más, yo tengo uno que abrir. Ahora cuando acabe el combate este, vamos a abrir un sobre Pokémon, gente. A ver si hay suerte. Very high Vaya. What a banger song pick from Shadic, by the way. No quiero ser pesimista, pero esto lo gana Shadic, ¿vale? Venga. It's a hard life out here, bro. Yeah, we just understand what Smashers are going through from the song. Sí, sí, yo también, chill, no te preocupes. Oh man, he really needs the set. Bramble Blast again, we're going through it, huh? I see. Someone needs help. Cuando se trata de premonizar lo peor, chilfebre, que hubiera sido esto, Shadic really hay utilized the pin to acierto extend the siempre. range. Corn here, not the greatest amount of mobility. But got the range, which is the main thing here you need against Pichu. Off stage, the T-Jolt's not going to connect, but Drybee doing such a great job of getting damage on stage. Yeah, I got to give it to Drybee. I mean, just to, you know, trust that the damage is going to come to them at the ledge, that they don't have to go out there and get it. I think right there, that's just a level of confidence that not a lot of players have, because I think a lesser Joder, el picho de recuperación que tiene. Igual, ay no, tío, otra vez lo mismo. Tequea. Tequea, Shadic, tequea. Es no la full arc, ole. Ahora verás la mierda que me toca a mí. Que si me equivoco gana Dribbling, me alegro, ¿eh? No, yo las sillas para hacer... Yo aquí, el Real. El Real hasta la muerte. Drybee utilizing the agility from Pichu, not having a hitbox, but a lot of range, and going underneath the center of battlefield, and Corn is just not fast enough to set up a two-frame scenario, because Drybee can just react to which way Shadic is committing to. So, I mean, Drybee doesn't really have to worry about getting two-framed in a lot of scenarios as long as you get to the center, like, or underneath the battlefield, essentially. Oh, yeah, oh, yeah. And that's super huge. Okay, nothing off the back here. There is back throw this time. Okay. Now, I got to give it to Shadic. You know, I feel like Cuidadito que el picho se mueve rápido. Shadic doesn't actually mind going out there and just really seizing those moments. Esos bailecitos, Even the pin, if they know it's going to connect, why not? And that's the crazy part. And I think it's really scary because we were talking about it earlier, how there's just no hitbox on that Pichu up B. Yeah. And we haven't seen Shadic. El timer justo ahora estaría guapísimo. Sí, sí, por supuesto, Alonso. No te preocupes, ahora van a jugar los dos Blank Camping y yo voy a llegar, no te preocupes. Sé que lo deseas, yo te lo cumplo, no te preocupes. Para eso estamos. Drybee's movement, I gotta lie, I mean, I can't lie, like his precision and catching Shadic's crazy movement is crazy, because Shadic just moves back and forth so well without rolling, without spot dodging, and Drybee with full confidence is just running up and nairing him. It's crazy. It's how he took the first stock. Tío, qué parejo está esto igualmente. O sea, me está molando mucho. Vaya leída, Shadic. Ledge jump or the ledge drop double jump, not too sure, but the forward smash does connect here for Drybee, so a lead for Drybee up a stock. Not enough range. ¿Te crees que eres Samus not going to do it here for Shadic. You need an answer quick. Yes. It is hard. Turn around F2. Nah, sí está lejos, sí. It is really hard to understand Shadic's movement, and Drybee just seems to have a handle on it. Yeah, that was godlike. Here we go. Hey, man. Game 5, last stock, low percent. Oh, all right. Okay. Oh, wait a minute. Okay, I think a lasting effect of the splash hitbox? Was that what that was? Yeah. Okay. Okay, Thunder Jolt. Here we go. This is big time here. Okay, forward air. Oh, qué buena esa. A little bit easy right there by Drybee. Up air. Okay, up. Double nair. Be nairing, man. Yeah, he is. We can Oh, no, missed the tech. Ooh. Almost cost your life there. So close. On top of the platform. 80% on the Pichu. Need to get something Te started. queda. Oh, wait! You had to heck that!
No te queda ni una, puto Shadic. No te queda ni una. ¿Ves? Con lo que decía, un malardo. A losers. Venga. Ni una. Oye, lo de este chaval, Seeding 16, El último seeding. Vale. El último seeding, No, no, que yo me alegro. La mufaste no. Espera que os calláis. Yo quería esto. Yo quería esto. Yo quería esto. Crazy capitulation coming out from Drivey. One mistech by the edge of the stage. Mis poderes funcionan. Drivey could have gone for another lock there, but just knowing the opportunity, didn't even go for a lock, just goes straight into the down tilt because you don't have enough space on the stage. He goes for the lock and goes for the thunder. Drivey knows the percentages. Sí, es un golpeo. MKLeo le toca ahora darle jugar. ¿Qué? Yo, I am. That's right. Yo, I am. Bam, he hit him with the rip rap, street rap. I don't buy. Bueno, gente, vamos a ver. De mientras, justo Yo, That's right. I'm sick as fuck. Gotta keep one jump ahead of the bread Estoy line. a bajar un Look at that call. All right, Drivey. Vale, I didn't gente. even know he grabbed the mic and he's just like, yo, I'm godlike. I like that. Una I'm sick with it though. Vamos Played a ver. friendlies with you. Se viene. Esto es lo que vosotros queríais. How you feeling, man? Dude, Como ya no I'm es igual, feeling yo amazing, siempre bro. cojo. I know there's Leo next up. Yo siempre cojo el segundo. Yes. Which is fucking crazy. You got your work cut out for you. You got your work cut out. Vamos Matchup for allá. you though if he goes Joker though, right? He goes Mithra. Like we played once at Region. Oye. Like it's like a month ago or Se ha something. bugueado. Espera. We played at Region. Vale, He va. went Mithra. Dude, he bodied me to be honest. Puta mierda. It was a 3-0, so I think he won't try anything fancy Es una or mierda. something. Okay. That's fair. Yeah. Vale, bueno, no lo tenía, pero tengo el ex. Tengo mal Wagex. In your position, once they get to like Watch the Throne or Summit or whatever it is, they don't really play as basura, best vas a as they salir could. más You know, grande. nerds, it's the first time out here. No veis nada And this is ahora, your first time in America, right? Yeah, yeah. So how are you feeling overall Dude, right now? I've never played that good before. Yeah, Like that's not in amazing. Germany, not in Europe. Like I'm at my peak right now. Podría estar al 100. I have to thank you for that actually, because Why me? dude, because you Perdón. when I played Que lo he friendlies with calculado you, mal it antes. was like my brain expanded, like the Vaya way you mierda de abused my sobre disadvantage que and me ha stuff, tocado, and just like the way you push your advantage as well. I feel like that Vaya inspired mierda de me sobre. to like Vaya puta to mierda like de sobre. improve Sí, sí, pero in sobre la that historia. aspect, and that helped out a lot. And I'm Vaya so glad puta that I was joder able to mierda. apply it like that fast. Yeah, definitely. Queríais el ID. Happy I Voy. can help you. Now, please walk us through. What was Sobre going through your estafa, mind at the Sí, start sí. of La that set, gente. and when did you know? If ¡Guau! there Va a was salir even a moment where you un knew? sobregote Where did you estos know where you were con like, 5 I'm gonna win? especiales, no sé qué. A mí, putísima mierda. That moment didn't come at all. Really? Nah, Okay, at okay. all. Like even throughout the entire ver. game 5, I didn't think I was gonna Código win. amigo. Vamos, But gente. I went into that La match mafia thinking del like that's a pretty good matchup for me. Sure, Like Pichu does really good against Sardis. Soy enviados. You know what's crazy? We're actually talking about how rough it is for Pichu playing against Swordies. Why do you feel like Pichu does well against Swordies? I'd love to A hear. ver. your opinion. First, I feel like 5, like I'm very small, which 8, makes me which makes it very easy for me to 3, parry stuff. 2, And Sardis 7, don't have 1, mix-ups at all. Like they have to land with like single hit aerials, and that's why he played game 4 so well. I think it was. Or Pedir game 3, reembolso, I ¿no? wasn't sure the one. He like tomahawk jabbed me so many times. Yeah. Oh yeah. And yeah, I thought like, okay, No, he's no in my subáis a he's este in my head hablar, right now. por He's favor. gonna win this, like guaranteed. Cuando la But guardia then he contra stopped doing Leo. that. I feel like I feel like he could have just done Sí, that después more de cada because set like I really abrimos crumble in un de these estos, types ¿no? of situations when my parries are Y me starting quedo to get pobre. mixed up and stuff. Well, it hurts a lot for Pichu particularly because when you take damage as Pichu, it matters a lot more, right? Yeah. It might also just be a percent thing. Like he might be tomahawk jabbing you, but like at the higher percents, he might just Vamos, not va. think that Queda is Leo. worth it. Yeah. Which Yeah, it is. It but is like, for like stage positioning. And yeah, Queda and Leo. with Pichu, obviously you could die very Dame outright. una alegría, Leo. So just to get you off stage, it's worth it. Up But throw if- at 110, bro. Yeah, Que me perdí ese codo, pues te acabo de abrir un sobre Pokémon. Te has quedado toda la suerte para ti. Sí, Fever. Me ha salido un sobre de Yeah, I mierda. can imagine Pero that. puff. Yeah, I wanted to know, just when it came Tranqui, to the Virginia. all-stage gameplay, Queda you uno know, solo. you actually The tried last. to stay more at the ledge, use Thunder Jolt to The try to last dictate combat. where he's gonna 9 come out, as horacas ya, opposed to, ¿eh? like, running out there, as you know, most rats do versus the Swordies. En verdad no es el día. Es que claro, no es el día que más horas hemos hecho, pero es más jodido por el horario. This character is fucking horseshit. How do you edge guard Karin? Okay, I so don't get that. as Pichu,
you have invincible ears. I know. I So went if you- down there and if- down aired all the Seb time. Quad, te that's what you're doing saludo. wrong. You're down there, you have Saluditos. invincible ears. If you run into Corrin's up B and Internauta. you nair, you're going to get hit by like up B1, which doesn't send you anywhere, and you're just going to Ah, sí, sí, Down tranqui, air chill. has also Agrega, agrega. invincible ears. Wouldn't that be harder to time though? Because your Hard- nair lingers. Yeah, okay, but then like, it's like kind of random where the invincibility is. Pero no, The joder, bomb tranquilo, like saca buen spins around sobre. really Ahí está fast, la Hey so cosa. man, it's like pretty random. if my nair can do it, I think. Toda mi suerte gastada en eso. Hey, maybe I mine wasn't too. managing to do it. I don't know. Pero igualmente gente que somos 300, no. But like, Either way, you won. Doesn't Somos really más. matter. yeah. Total, Maybe 400 for personas. Muchas gracias por aguantar tantas horas aquí conmigo. Well, Que it's vais also, viniendo y volviendo, to pero be fair, in scenarios te like agradezco un that montón. where Y para todos if esos you nuevos, que aren't alguno super habrá, confident si in está gustando, edge si os gusta guard ver in a tournament, torneos, si os gusta el those Smash, kind of scenarios podéis can suscribiros al turn around canal. really quick, Yo right? Where you give agradecido. up a ledge trap and stuff like that. So Este I canal hay un respect the poco de fact that todo. you were throwing out just Hay more high torneos de T Smash, jolts, hay anuncios de more gafas, just relying on your stage positioning, hay more so on Mauro the T jolts, regalando tech chase into maybe get a un KO, right? ciervo, I que think es un a grande, lot el of putísimo your Mauro. Muchas gracias, stocks Mauro, that de you nuevo. took was just from T-jolt tech chases, either from the missed tech or Muchísimas from gracias, a lot of Mauro, de tests. nuevo. Y a todos los que hoy he de decir que Yeah, that might be me habéis like a regalado matchup inexperience muchísimo. Soy type of- súper agradecido de ser bastantes para ser el sábado. Y Yeah, otra because por regalar it's crazy. I feel tantas like you don't have many membresías people y in suscripciones America de who, pago y todo. he might get used to that, Yeah, like we he used might to, get man. He experience. gave up. It's been a while, man. Este But de we're Throne es la happy to continuación de have you West here, de Throne. my friend. Sí. We know that you got Ahora another llamado de match Throne in front of 2. us. Ahora es So we don't want to personal. take up too much more of your time. We wish you the best of luck. Get down Thank you there and very do some much. damage, my I'll friend. try my best. Wolfen, creo que te falta un número. That's right. Don't let up. Hey, remember you came No, up here está with the bien. energy that you're nice Ah, with no, it. sí, me falta un número. ¿Por qué Keep it siempre up, me como man. un Let's número? go, Es let's increíble. go. I'll try my best. Perdóname, gente. Hey, shout out Strivey. Let's go, Drivey. Holding it down, baby. From auf Deutschland, man. It's time, baby. All the way from Germany, man. Yes, yes. Look at this wonderful Ah, camera porque me shot falla right el there. número Big 4 shout out to the teclados, Guild por House eso. for allowing Wait, us to come what's back this from lost? Throne. Where'd he go? Dang, Did he teleport? He just disappeared? That was actually insane. Was that just German technology? Yo. Agility IRL. Oh, there he is. There he is. Have you ever seen a real life instant Todo transmission? cuando Yeah, me that was aburro. actually insane. Where did he go? Habrá que poner más Leo anuncios. already Nada, on broma. stage, waiting for Drivey. That's going to be our next Wolfen match. reto. Really excited again. Drivey turning a lot Mañana of decidiré heads, entre los getting hombres que me a habéis set dejado. Me win, habéis not dejado muchos, hay only algunos muy in buenos. pools, but as well as the MKLeo. Shadic going to be locked into the loser side. Of course, we also have the side stream here. Make sure to Vamos, check it Leo. out at Guild House. There we go, twitch.tv/. Imagínate, ahora, yo, mira, yo sabéis que no pido dinero, mira, pero... Vale, ya está, Mauro, ya está, vale, muchas gracias, tío, muchas gracias. Pero momentos muy malos gracias. que hizo que la comunidad se tambaleara por varios motivos. No, Shadic juega mañana, pero empieza por losers. ¿Qué iba a decir? Así yo, he dicho, agradezco mucho dinero, pero yo no estoy esperando a algún loco de estos que diga, toma, Wolfen, 100 pavos, pum, algún día, mira. Algún día. Y me asustaré mucho y cerraré el canal. Miren, hasta aquí. Vale, versus Pichu, yes. Leo versus Pichu. Pero lo he dicho, como más me ayudes a crecer es suscribiéndose al canal. A ver si podemos llegar a esa meta de los 10.000. Meta Knight. Look, I've heard that there's been some sort of talk of the Meta Knight. Ponte, llega un árabe y te mete 500 pavos por la cara. Sí, no eso estoy esperando. Y te dice porque estoy aburrido, ¿no? ¿Qué tal, Link? That we see come into the, I mean, not really been part of the meta. Meta Knight, Particularly, but now Leo piloting the character. We're seeing Leo get a lot of great wins and even like crazy 3 stocks on really good players. Yeah, no, he's been killing it, bro. Return to form, baby. We're here. Sí, se le complican a Joker. Pero Meta Knight, veremos. Wait. Hostia. Like, you think the Meta Knight is crusty? What's up? I don't know, man. Hold up a second. It's kind of cooking a little bit here. Dang, man, you don't like the MKLeo Meta Knight? Nah, it's not. I don't. This is It's not that. classic, baby. That's It's not- crazy. No. Okay, you got me wrong. You got me wrong. You got me I'm wrong. pressing you right You now. got me wrong. You don't even let me speak. What is this? Estos ya no saben qué castear, estos están peor que yo, What is this? What is this pressure? Pues yo estoy relajado, si no estaría igual que ellos. Leo's Meta Knight is a gift to Ultimate. I like Leo's Meta Knight.
I don't like Meta Knight. Blaze, I ain't gonna lie to you. Fair enough. Dude, it's right. What? Bro, I like Leo. Hostia, qué bueno. Claro. Es que la rata se muere de un dando smash, MKLeo right now off to a pretty decent start. Hostia, hostia. Uy, uy, uy. Oh, get that dash attack out of here. I like Leo's Meta Knight. I just don't like Meta ¿Cómo Knight. castes un MK versus Pichu? A toda pastilla. Pues pasa cosas todo el rato. Okay. Not quite as fluid as he was in the last game. Whoa, my goodness. Who said Yo solo sé que el Pichu se muere pronto. Yo no sé más. Leo reversed that up. I think that's the only reason he got hit. Yes. Otherwise, he would have been fine from the F tilt. I wonder why he did the F tilt rather. Maybe thinking Drivey was Bueno, Crazy, como si yo he tenido tanto sentido diciendo cosas en este stream, ha sido increíble lo mío. Un sentido, una fluidez de la palabra, una poesía, unos datos que os he dejado aquí. I don't think he plans on stopping here. He has a lot of momentum. I'd love to see how this match. Oh, Pam, pam, pam. he said he's evolving in real time. Cómo me gusta el meta de Leo. Dios, qué buena leída. I know. Changed everything. Man, he's seeing darkness right now. I don't know this guy. Él dijo que meta de Leo no le gusta y lo que hicieron bueno. Puede. Yo creo que Light tiene permiso para decir cosas, ¿no? Tío, la gente deja de tequear al Pichu. Another up air, but great DI out coming out from Leo. Going to survive with 3 stocks on deck here. Drivey still taking a lot of damage. ¡Hola! Get a jab block with the down Se ha tilt, levantado, cosa más rara. Yeah, not gonna happen. Drivey getting a little taste of his own medicine just in terms of how quick some of these buttons come out up close. And can't forget that Meta Knight, one of the best dash attacks in the game. I mean, I know the character doesn't quite get the representation we've seen in the past, but can't ignore how good dash attack is. Whoa, man. But that back air, not messing around. Pichu, the powerhouse, coming through here. Not going to be able to get Un día, out of the string gente, of multi-hits. Now Drivey having se me ha ocurrido una idea. Un día, ¿sabéis lo que voy a hacer? Yo tengo un Steam Deck que lo tengo que instalar. Ay, espérate. Ahora os explico la idea. That was prime robbery percents here. Nah, this is prime robbery. Oh, okay. Somebody about to run their pocket. Ay, que se muere. Hold on. Ay, que se muere Leo. Okay, outstalling the Thunder Jolt. Smart stuff right here on Leo. Drivey not letting Oye, Drivey haciendo cositas, Está haciendo cositas, Or at least in the corner at the very least. No sé cómo no le ha dado eso, Oh, this is so close. Oh, missing the grab. We find it. Oh, back throw. Okay, No. up throw. Up the top. Sí, lo ha esperado. Thank you. Let me get that last Pues voy a coger el Steam Deck, me voy a instalar y le voy a poner sonidos randoms. Entonces haré los efectos de sonido yo un día en una pelea así random, muy importante, y haré yo los efectos de sonido de la pelea. Va a ser increíble. Vais a ver, va a ser increíble. El Pong, las barras de hierro, cosas por el estilo. Tope y loco. Pero no diré nada ese día. Simplemente aparecerá. Solo sabréis los que estáis aquí. Pero nadie más lo va a saber. Let him feel something. I'm gonna let it shine, baby. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Hey, guys, we gotta do the song every set. Yo, we got tunes, baby. We got the playset. Yeah, make it a grand finals. We gotta find that German national anthem. We got tunes, we got goons up here on the mic, man. Stop playing with us. MKLeo and Drivey, Están of course. peor que yo ya Bit of a estos. cold start right here for MKLeo. Drivey definitely bringing the electricity. No Claro, es pun que llevan intended, todo el man. día He también just como had a game nosotros. plan. You know, he said he was feeling good during the interview, and he's living up to it. Yeah, I want to ask you, like, Si me pongo a pensar que esto es como un trabajo, porque yo considero que lo es, llevo aquí 9 horas, 10, 11, 12, llevo 13 horas trabajando entre mi trabajo y esto, es que se dice pronto, La bracket mañana estará hecha, bueno, cuando acabe esto. Vaya. Piramidra aparece de nuevo. Gente que dura mucho Meta Knight, He's playing exactly how he's wanted to. Es explotación. Bueno, 12 horitas, ¿no? Media jornada. Ah, no, que es más. Okay. Penthouse. There's the nair. Nothing off the down tilt. Just trying to find something to start up the damage here. MKLeo playing this one incredibly more safe. Yeah, let me out. That was a good switch. You know what's crazy too? Drivey was actually talking about how
Le he aprendido a tequear. Grande Leo. Evoluciona. Probablemente. Oh, is that a lie? This is that propaganda? Es menos mal. Talk to him, light. What's up? Es que el bicho ahora se muere de rozarle. Ah, I see. But Pyro? Pyro's a sword character. Pyro is a sword character, and let's be real, Leo is a Pyro player. Problemas. I think Leo's Pyro is better than his mid. Yes. 1000%. Le ha dado. No me lo puedo creer. I do love some Leo Pyro, man. Pretty good stuff. What an ugly down smash. Yeah, that was very strange. Oh, that's going to get it done right there, though. Smooth stuff right here from MKLeo. Not that big of a lead, but a lead nonetheless. Let's see what they can do with it. Down let's start it up. Did you just air dodge in? There. Did you just? Oh, no. That's the All-American right there. Problemas de trabajo que tienes que debe ser de unas cuantas horas, 4 horas. Y más lo de YouTube, está estrenando o editando más de 8 horas. Sí, claro. Yo entre editar y mi trabajo normal al día me pego más de 8 horas. Y cuando hay directos ya ni te cuento. Sí, en verdad me estoy explotando a mí mismo. Todo por conseguir algo mejor no solo para mí, sino para la comunidad de Smash e hispanohabla. Yeah, and for good reason. I mean, traded off a little bit of frame data for just, I think, really just better utilization of a character. I love what I've seen from Meta Knight, down tilt and down smash. Kind of got pretty drivey skin, but I think the Pyro and Mythra shows where we need to be. Nothing off the up tilt, none of the left, a little late into the game. Drivey gets the stock taken. More to add to what you're talking about, Rod, it's more about like this Mythra just has safe frame data. You know, like Meta Knight's so fast, but with all Leo está en problemas muy grandes, por lo que estoy viendo. Mythra, it's just like I'm going to stand still and spam tilts. And your small hitboxes can do nothing about this. Absolutely, yeah. And that's one of the big things, right? Because a lot of times the reason why Mythra feels as safe as she does is really because of the lack of a hit. Yo lo intento. Chris, creo que se nota, pero yo lo intento. El esfuerzo. You kind of have to traverse some distance in order to actually punish a lot of these tilts. He dicho que Leo está en problemas. You know, you get so stubby. No way. You're dead. Close. God. Era mentira. I was like, no rage as well. That jab might do it. Mañana inicio stream en principio a las 7 o así más o menos. 7 y algo de la tarde aquí en España. No sé qué hora de esto, pero ponle a partir de las 7 en España. Son en México, por ejemplo, 7 8 horas, no sé cuánto es. Depende de la zona en la que estéis. A little bit more just information gathering for Drivey. We'll see what adaptations coming into game number 2 because unfortunately for Pichu, you can gather some information and Estoy cansado, jefe, un poquito. Venga, vale. He ganado una, no pasa nada. Ay, no te han ganado ninguna. Vamos. Ya sé lo que digo. No son ni losers ni winners. Son grupos. Mañana es la bracket. That's literally stupid Xenos. MC Leo? That's Xenos. What a clown. Venga, Leo, va. Not MKLeo. MC Leo coming soon, man. 2 más. Seguimos en los grupos número 2, Luis. Queda son el 1, grupo 2. Uy, se me caleó, ¿no? Who is this random? Apparently, yeah. I'm down to see it. But honestly, great stuff from Leo. Right. I mean, we haven't seen the Pyro Mythra in quite some time, so busting it out middle of this tournament for this very specific scenario being the Pichu. And Leo dominating game. Hablando de ese Wolfen, ¿qué opinas de lo que pasó con Seix en el torneo anterior? ¿Qué pasó con Seix en el torneo anterior? So much characters in the game. But I mean, one of the big things for me here, right, is, you know, Leo is someone, right? Sí, son 2 vueltas de grupo. No, o sea, las vueltas han habido una, pero ahora se enfrentan entre los perdedores, el tercero y el cuarto, y luego contra el segundo. Like a lot of edge guard situations, right? Because even I think the one thing for Leo, a lot of times wants to avoid a lot of these rats getting to the edge guards. Yeah. But dude, of course, Aegis is a character that can get edge guarded too. But we're not seeing him put himself in those positions. He's been really preemptive, making sure he's holding down the center stage, and that's paid off in dividends. And so we haven't seen a robbery yet. No, absolutely. Ah, bueno. Ha perdido, bueno. Es que Tweek jugó muy bien. Estuvo muy apretado, es que el Tweek yo lo veo jugando muy bien últimamente. Tweek, dentro de cae, me haría ilusión que alguna vez conseguirá el top 1, ¿eh? Lleva siguiéndolo no sé cuánto tiempo. Primero fue MKLeo. En 2019, en 2022 otra vez MKLeo. Y luego llegó la época de cola.
and they're hard to deal with. Que 'Cause they just no don't lo ha give conseguido you una vez. in. And that's what Mithra is, and Leo's just amazing at doing exactly that. Yeah, Foresight on T-Jolt specifically. Pikachu and Pichu rely on T-Jolt for so many scenarios, and if they don't have access to it, it's a bit rough here. So at least as the Lo ha matado. Pyra is Ah, out, pues sí, hostia, sí I mean, mata, lo ha Mithra's out, explotado. then the No me Foresight acordaba is que el going to be dentro online. Drivy's gonna de really Piro have to watch mataba out for tanto. that. Exactly. Okay. You gotta say, Drivey's actually living very long for a Pichu player. Yeah. Against Pyra, yeah, that's what. Yeah, I mean, survivability I think is key in most matchups for Pichu, but especially this one right here. I mean, Mithra feels like Pyra, you know, when you're playing Pichu. I mean, you Creo walk que into supo a random como F sintió match, MKLeo cuando le ganó al Evo por remontada. Sí. You know, I actually do love that idea. O sea, Tweek lo hizo muy bien y está jugando muy bien hoy. A ver qué tal mañana. Really want to see Pero him yo apply a confío bit mucho en more Tweek. pressure throughout the course of this set because I do believe a lot of these edge guards are going to be the difference maker going up against this Leo Aegis. Okay, kind of backing off right here. Standing jab, middle of the stage, Bam. It kind of goes back to what you talked about. Leo just kind of holding down the middle. Sí, a ver si, no sé. Yo ya te digo, no es por la cola, por el Steve. Estoy cansado ya de ver Steves. Hostia, qué bueno. The dash Ha matado. Interesting. We'll take it. We'll take it. Yeah. Good reaction. Es el último set que transmite por ahí, Wolfen. Yes, Yeah, even Alvarito, por understanding the favor. scramble Déjame. as well, not Estoy going cansado. for necessarily 2-frame just in case, holding down or anything like that on the recovery, just waiting out the get-up attack there. Creo que para terminar está muy bien ya, Jab block, yeah, you have to re-grab there. Okay, caught in the corner right now. MKLeo has one thing on his mind and one thing only, and that's how can I down tilt you? Going back to that jab log real quick, that's a big thing we're seeing. That's the difference between Leo versus Shadic. Leo is hitting these tags. Yes. Oh, yeah. Yes. Qué Pichu's buena, a tira lot para more atrás esa. different when you hit those techs and kind of make Pikachu look Venga, more Alvarito, hasta mañana. more for it, right? Yep, less dying at 60 and more they're hurting themselves. Right, exactly. Yeah. Don't be in late night alleyways, man. Don't do it. Tech first. Don't listen to Siri, all right? True. Uf, Take cuidado, the right way Leo. home. Don't take Vale. no shortcuts. Down tilt. A sacar daño. And again, I mean, just, yeah, again, the patience is just so, I mean, it's just everywhere. It's everywhere in this match. It's everywhere where Drivey just does not want it to be. ¿Dónde puedo ver la Down to that transmisión? dash No attack, dejé just bootcamp thinking Irving. you're going to beat him to the swing. Both sides run in, and MKLeo's winning a lot of these exchanges. Oh, yeah. Pero bueno, por suerte no quedará mucho. O sea, queda el último grupo, son 2 combates más. Pero es que ya por hoy estoy muerto. Mithra has so many low-hitting hitboxes that is going to be so good against Pichu, just because Pichu really tries to take advantage of how short Pichu is, but not going to be that effective versus Mithra. Okay. Anything off the tilt. Leo está muy cómodo. Igualmente, Davey me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido mucho lo bien que ha jugado. No, he's gonna hug that stage. Back air. Saws the jump. Yep. Hostia, pues entre las narices. Okay. Another dash tag. Yes. O sea, no sé si se le dio pelea en Supernova a Cola. Porque tengo un japonés que juega hacer Fuitsamus. Ya. Pero bueno, eso siempre está bien. Okay, we're going to deal with this ledge trap. Going to get away here. Opportunity with the bear. Drags down, gets a dash attack, the meaty one. I've never realized this dash attack was so good. Yeah, it's pretty damn good. Okay, the wave land backwards. I like this. And you already know what Drivey wants. He wants that grab. Oh, the way, yeah, Ahí está. Yeah. When Mithra can get the stock, gotta be a good matchup, right? I think that's a brilliant matchup. Yeah, that sounds amazing. Pues que vodka. We need to see more from Drivey, I think, if he's going to take this set. Vale, digo bien, estoy ya. Está ya fantásticamente bien. Only be so good as Mithra and Pyra. You just gotta have a little bit of patience, wait for Leo to use one of his options off stage, and then just punish that. Another thing I'm noticing with these kill percents is just that. Pero Mauro, ahora también te estás aburriendo. Joder, muchas gracias, Mauro. Muchas gracias. Leo off stage, he wants more. He wants to kill him. Como siempre digo, o sea, pero momentos muy primero para malos vosotros, que hizo que la comunidad se tambaleara por sobra, varios motivos. Yo muy agradecido. Do you guys feel like Drivey should take more risk off stage because if the on stage is that bad, maybe it's kind of let me roll some dice and take some guesses off stage, maybe some stocks, sub 50. I mean, you already have Thunder still. Leo's not playing a character that Sí, yo creo, no el peor año, sino la segunda mitad de año. La primera mitad de año no fue mal. Yeah. He doesn't really have to deal with the consequences of going out there. And you just get so much reward, right? So I would love to see him really Uy, pressure lo está more. pillando ya muy bien ahora. Get Aegis off stage. I mean, that's their big weakness, right? Yeah.
Porque dicen que se hiciera todo daño Pichu. Menos mal que se hace todo daño Junior, porque si no roto que estaría, si no sacara más daño. ¿Por cuánto te rapas, Wolfen? Muchas gracias. Mira, a mí si me pagáis. Lo voy a tirar abajo. Con 300 euros me rapo. ¿Qué te parece? La oferta. $300. Molina, este es el último. Yo después de esto me voy. Y tengo máquina para raparme. Mauro, tienes 300 euros. Déjate a Mauro tranquilo, ¿eh? Es que yo ahora sí me rapara la cabeza con la barba esta. Que usted me da pinta de chungo que flipas. Dude, that's ridiculous. Yeah, I mean, RIP Pichu. Roberto Carlos, pero ¿cuántos medios euros llevas dando? Porque no los he contado, ya son unos cuantos, ¿eh? Oh man, yeah. Like in those situations, I would love to see an air chase. I agree. Leo just with the optimal coverage there, blazing in just to give himself a little bit of breathing space on the way back up. Get off me. Oh, the nair. Ahí va, tío, muy bien ya. Esto ya, gente, creo que es un poquito GG's, ¿eh? ¿Te parecería a Sam si te rapas? Creo que soy bastante más guapo que Sam. Y al menos no me pasaría toda la vida diciendo que Pikachu es top 1 en el juego, ¿vale? Venga. Ahí está. Gente, vamos a aplaudir porque me voy a dormir. Sí, gracias Leo por acabar más o menos rápido. Bueno, gente, para los nuevos, suscribiros al canal, va. Yo es lo único que pido, suscribirse al canal. Es lo único que pido, porque así podéis volver y os saldrá en plan, hey, Wolfen está en directo, que está haciendo un puto torneo, hombre, es lo que hay. Así que, antes de que os vayáis, una suscribidita al canal. Bueno, gente, mañana abriré sobre las 7 de la tarde aquí en España, contar, pues eso, en 7-8 horas en Latinoamérica para atrás el reloj. Así que más o menos a las 12, 11, 12, por ahí más o menos, abriré. Hasta eso, no sé por qué no me salió la notificación de YouTube. Bueno, solo la otra, no pasa nada. Pues lo dicho, buen directito, gente. Gracias por la compañía, como siempre. Gracias por ser tantísima gente. Y mañana más, mañana sí me recordad, mañana avisad a todo el mundo. Mañana todos aquí apoyando un poquito a los nuestros, los hispanohablantes. Que hoy hemos sido un montón, pero mañana toca ser más. Toca ser más, ¿vale? Me despido en grande. Calla, hostia. Vale, venga. Mañana más. Mañana tornito hasta el final, hasta tarde. Venga, chao, chao. Descansa.